pues nos van a narrar estas finales. Y los que estuvimos trabajando 3 días, pues, ¿cómo te llamas, compañero? Chivo. El amigazo Chivo. Gonzalo, pero le gusta que le digan Chivo, dice. Bueno, pues ya tenemos saludos a los de Ichikobi, amigazo Beli. Bienvenidos. ¿Están en la final también? Ándale, pues el bajo. Credenciales de la siguiente final, por favor, que es Ayutla, Cacalotepec, por favor, si son tan amables de acercarse a ya dejar sus credenciales para seguir avanzando, ya que el tiempo los está ganando. Así que por favor le pedimos de manera respetuosa que vengan a dejar sus credenciales. Bueno, si hacen una pausa, va a pasar un recorrido de la Copa Infantil. Ah, bueno. Bueno, pues vamos a hacer una pausita en lo que pasa el recorrido con la regidora de educación. Con la regidora de educación. Así que por ahí pues ya hacen. Paren el balón un ratito, muchachas. Anótelo. Por favorcito, si hacemos un paréntesis en lo que pasan, descansen tantito, niñas. Si va a pasar la copa, por favor. Tantitos paren el balón. Sabemos que las ansias son grandes. Fórmense de aquel ladito, mijas. De aquel ladito allá enfrente, por favor, fórmense. Ahí en el centro. En el centro, fórmense. Ayutla, por favor. Por favor, si son tan amables de pasar ahí. Eso. Qué bonito se ven las de Totontepec. Ahí comandadas por Kiara. Ahí están. Adelante. Usted, mira. Sale, entonces, ahí está el aplauso para los dos equipos. Ahorita ahí viene la copa, ¡un aplauso! La regidora de educación, la señora Yolanda, ahí, la ciudadana Yolanda, ahí está mostrando la copa, la que está disputando, va a dar la vuelta, sí, a todo el contorno de la cancha, ahí va, esa es la copa que se está peleando en este partido infantil femenil. Vamos a ver para dónde se va esa copa, ahí está, más al rato vienen las bandas también a acompañar, pero ahí está la primera copa que va a estar en disputa en la categoría femenil, infantil femenil, entre el equipo de Totontepec y el equipo de San Pedro y San Pablo Ayutla y Totontepec Villa de Morelos. Eso, aplauso para despedir a la copa y más tarde ya va a estar en la mesa del presidio para entregarlo. Ahí está, entonces la va a poner depositar en su nicho ahí donde va a estar, allá va a estar durante este partido y después se irá a las vitrinas para entregarlo en la entrega de la entrega de las copas al último, así que esa es la primera versión es versión 2018, donado por el ciudadano Filadelfo Hernández Núñez. Es el donador de esta copa, es versión 2018, así que todavía no tiene dueño. Así que sigue todavía en disputa. Así que ya están listos los dos equipos entonces. San Pedro y San Pablo Ayutla. Ahí está la fotografía tomando ahí del recuerdo. Y del equipo de Totontepec Villa de Morelos. Ahora sí, a calentar los equipos listos ya. Los árbitros también ya preparándose. Vámonos entonces a calentar los dos equipos. Adelante, compañero. Y Damaso. Bueno, pues señoras y señores, ahora sí, se ha llegado la parte interesante, la parte donde ya se define para dónde se va la copa, si se queda en Totontepec o se va para Ayutla. Pues sean bienvenidos, muy buenos días, por ahí nos van a disculpar porque la voz ya como que se nos está haciendo estrago. Venimos de la tierra Mije, el Bajo Mije, donde hay un solezazo y venimos a esta parte alta donde el frío está muy bonito, la verdad que el clima está muy bonito, pero lástima que la garganta ya se nos está acabando, pero bueno, vamos a hacer lo posible por narrar y transmitir para que usted, ándale, un mezcal, para que usted, como mamá, como papá, como abuelito, como el tío que se quedó en la casa, lo están viendo a través de las diferentes páginas. ¿Quiénes están transmitiendo? Si nos pasan el dato, los amigos de Ecos, los amigos de ArTV, si no me equivoco.
y Peralta, el amigazo Peralta, ¿por qué no? Así que mis grandes amigos, el saludo a través de las diferentes páginas. Estamos ya en la primera final, señoras y señores. Nos vamos a la primer final, donde el equipo de Ayutla ayer estuvo batallando y batallando hasta que logró su cometido de llegar a la final. El equipo de blanco, el equipo comandado por Chiara, y del otro lado tenemos a la Principela Italia del equipo de Ayutla. Así que ya sabemos, ya las conocemos. Durante 3 días estuvimos observando y estas son las representantes, las que se ganaron el honor de estar en la final, y yo creo que se merecen el aplauso del respetable, que se escuche fuerte, fuerte. Mil gracias. Y también vamos a enviar el saludo a los señores árbitros, que estamos empezando de rojo, para que sean bien vistos los señores que van a dictaminar esta gran final. Así que todo listo, la naranja que va a volar. Vamos a ver para dónde se va la primera ofensiva, señores y señores. La tiene la número 10, la 10, allá va la Principela Italia, pero se cae, el balón lo tiene la número 15, Yose con la zurda, que siempre ocupa la media vuelta, se la da a su compañera Mai, que lanza, otra vez el rebote es ofensivo. ¿Para dónde se va el balón? ¿Quién tiene el balón? Lo tiene Mai, ¿o quién? ¿Dónde quedó? Así se pelea en una gran final. ¡Apláudales, hombre! Vaya velocidad con la que empezaron, aguerridas estas 10 guerreras dentro del terreno de juego. Así que mis grandes amigos, por ahí a mover las cadenas ahora el equipo de Totontepec, que lo está perdiendo solamente 2 puntitos. Así que el saludo a los que nos ven a través de las diferentes páginas. Vamos a ver ahora la número 15, se da la media vuelta, lanza a la zurda, y el balón que se pelea arriba lo tiene Italia, que se sube a la moto. Vamos a ver Italia, ya le metió primera, segunda, tercera, lanza, no consigue nada, puro balón, vamos para el otro lado, pura velocidad con la número 15, avanza de igual manera, enfrenta a su similar, la número 10, tiene que huir. Vean el robo espectacular de la Principela, que se la da la número 10. Vamos a ver el pase para la 18, la estaban armando, le estaban tejiendo precioso, pero lástima, cometió una pequeña violación. Así que se viene el equipo de Totontepec con su número 17, la 17, Mía, vamos a ver, se mete, lanza, la 17 que regresa, lanza otra vez. ¿Y qué les cuento? Usted ya lo sabe, está empatado ya, si no me equivoco. Tenemos empatado el score. Vamos a ver dónde está la porra de Ayutla y la porra de Totón. Ándale, está buena otra vez la Principela, que vuelve a lanzar, y el rebote es para la número 10, pero puro balón. Tápese que hace frío, le dice Totón, regresando a reorganizar las ideas, la que mueve los hilos de este equipo, llamada Italia. Se la dan a la 18, la 18 por el centro, se equivoca en el rompimiento, está solita su compañera, pero la va a hacer sola la número 15, aguanta, le pone el freno, la falta allá de la Principela, llamada Italia de Ayutla. Así que la verdad que, ¿por qué creen que se nos acaba la garganta? Porque no nos dejan ni respirar estas chiquitinas. Así que viene Chiara, vamos a ver a Chiara. ¿Qué hará Chiara esta vez? En la ofensiva ya se mete como cuchillo en mantequilla, pero no alcanzó el objetivo. Ahora vamos a ver a la número 12, allá, Italia, sale rápidamente con el pase, pero recupera, le cayeron los rateros ahí al equipo de Ayutla. Otra vez la que mueve, la que reparte el queso en el equipo de Totontepec. Y a esta chiquitina también, que es una bala, ¡ay, Dios! Y ahora ya le da la vuelta el equipo blanco, el equipo que no ha perdido durante el torneo. Así que vemos a la número 12 ahora para la 17. La 17 alcanzan a rasparle, recupera ahí. Y el balón, ¿para quién? Dicen los señores árbitros. Para el equipo de Ayutla. Pues qué les digo, con razón la garganta, 3 días, porque esas jovencitas para arriba y para abajo no nos dejan respirar. Mientras tanto vamos a ver el equipo de Ayutla, ese balón que alcanzó a raspar la número 17.
Por ella la comisión, si nos regala una agüita, por favor. Nuevamente la número 18, la 18 para la 12, la Principela llamada Italia, le pone en la pantalla, se va por el lado derecho, se da la media vuelta, pero vean el robo de Chiara, allá se va Chiara, ¿qué va a hacer? Regresa y peleando fuerte y el balón es para quien. La alternancia corresponde. Mil gracias a la comisión, gracias. Seguimos con el encuentro. Allá viene la número 12. La número 12. Allá la Principela que le da el pase a la número 18. La 18, el pase picadito para la 17. La 17 que quiere lanzar, pero le tapa el puro balón. Y viene la que sabe, la número 10. Esta muchacha que es aguerrida, pero en serio. La falta. Tienen que pararla con falta porque Chiara desayunó su juguito de naranja y sus 2 huevitos y tiene mucha fuerza. Así que ahí está el tiempo fuera, recargado el equipo de Ayutla. La porra de Ayutla. La porra de Totón. Eso. Comandados ahí por el Chapis. El amigazo Chapis, que también tiene su equipo en la final, ¿verdad? Ándale, así que pues también por ahí a los amigazos, el amigazo Félix y a la licenciada Yuli, si no me equivoco, pues ya empezamos. ¿Dónde andan? Así que a continuación tendremos la final infantil varonil Ayutla Cacalotepec, así para que usted venga y disfrute de esta hermosa y bellísima, no me canso de repetirlo, la coordinación de esta Copa Mije aquí en Amazulapan del Espíritu Santo en honor a Santa Rosa de Lima. Vámonos al encuentro, ya regresamos. Los saludos a los amigos que nos ven allá en la parte baja. Así que va a venir a mover el equipo de Totón. Nuevamente la número 10. La 10 que lanza. Se queda corta la número 30. El número 30 otra vez. Y esta no la dejen sola, porque es una killer. Y el aplauso que se escuche fuerte. Lo está ganando el equipo de Tamazulapan 6-2. Tiempos fuera. Primer periodo 1. Segundo periodo otro. Tercero y cuarto 2. Lo pueden pedir cuando lo cumplen. Bueno, pues ahí vamos a hacer la recomendación a los señores técnicos. Los tiempos fueras en el primer periodo solamente es un tiempo. En el segundo tiempo solamente ahí va a haber 2, ¿sale? Y no, en el segundo es 1 también. En el segundo también es 1. En el segundo periodo, así para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Tercero y cuarto periodo. Tercero y cuarto periodo. Aquí son 4 periodos. Así que en lo que vienen los compañeros, ¿nos ayudas o le sigo la mitad? Vale. Para que no te desgastes más tanto. Dale. Vamos entonces con el segundo cuarto entre el partido de San Pedro de Sao Paulo y Totontepec Villa de Morelos. El marcador está 6-2 favoreciendo al equipo blanco, al equipo de Totontepec. Balón para el equipo de... Viene a poner rápido el movimiento el equipo de Totontepec con la pelota ahí. Para el número 15, el número 15 Totontepec se mete, bonito gancho, nada. Recupera Ayutla ahí, el rebote de la número 12. Vamos a ver la número 12 con la pelota. Ayutla al ataque. Allá viene con la número 12. ¿Para quién? Allá para Balam. Balam se levanta, nada. Recupera rápidamente el equipo de Totontepec al ataque. El equipo blanco se viene la número 15. La número 15 con la pelota de Totontepec con la pelota. La número 15 pierde la pelota, recupera a su compañera y recoge la pelota otra vez al ataque. La número 30 se va para afuera esa pelota, pero buen intento de esta chiquitina número 30. El balón abandona la cancha, 6-2 el marcador. Estamos iniciando en la primera final infantil femenil entre el equipo de San Pedro de Sao Paulo Ayutla y el equipo de Totontepec. Vamos a ver, el equipo de Ayutla, la número 18 pierde la pelota, se pelean en el piso, hay un 2, el balón es para Ayutla, la alternancia le favorece al equipo de San Pedro de Sao Paulo Ayutla. Viene rápidamente a poner el movimiento, se ve abajo en el marcador en este segundo cuarto el equipo de Ayutla 6-2. Vamos a ver a la ofensiva el equipo de Ayutla, cuidado ahí, antes hay un 2.
Y ahora la alternancia le favorece al equipo de Totontepec. El marcador. Por favor, la porra de Totontepec, ahí nomás atrás de la línea, que dice, para que no vayan ahí, para que no choquen las niñas ahí, cuidado, nomás atrásito de la línea, nada más, a todas las personas ahí, atrás de la línea, por favor, rápidamente, indicaciones de la autoridad, balón para la número 12, balón que le cae al número 10, regresando la pelota, dice el árbitro, así que viene al ataque el equipo de Totontepec, marcador 6-2, 5 con 10 segundos y contando, así que hay un tiempo fuera para el primer cuarto, un tiempo fuera para el segundo cuarto y 2 en el segundo tiempo, 2 tiempos fuera en el segundo tiempo, así está estipulado. La número 17 Totontepec, nada, recupera otra vez Totontepec, vuelve a tirar, nada, le recae en las manos de San Pedro y San Pablo, ayudan la pelota, vamos a ver, la número 2 se mete, tiro forzado, foul, dice el árbitro. Foul en contra del equipo de Totontepec. El marcador se mantiene 6-2, favoreciendo al equipo de Totontepec. Así que hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Ayutla. Las cosas no están saliendo. Faltando 4 y 27 por jugar. Siguiente final entonces. Sí, Ayutla contra Cacalotepec. Infantil varonil. Ayutla Cacalotepec, estamos en la infantil femenil, esta es la primera final de la Copa Regional Mije 2025 en honor a Santa Rosa de Lima, así que esta es la primera final, ahí está en exhibición la Copa, aquí en la mesa tenemos la Copa que se está jugando en esta categoría infantil femenil entre el equipo de Totontepec y el equipo de San Pedro y San Pablo Ayutla, así que vámonos entonces, 6-2 el marcador en este segundo cuarto, son 4 cuartos de 7 minutos, sale, vámonos, balón para quien, ¿qué dice el árbitro? Viene a tirar la número 12 del equipo de Ayutla, 3 con 27 y contando el cronómetro. Vamos a ver, se va la línea la número 12 del equipo de Ayutla. A ver si puede. Ahí está. La número 12, Italia, consigue un punto más. 6-3 se mueve el marcador. Viene la número 12, Italia. El segundo es bueno. Así que en esto se pone 6-4. Balón para Totontepec rápidamente. La número 10 con la pelota. La número 10 se quiere escapar ahí. Pivoteando, le pasa a su compañero, el número 30. Rápidamente ahí. Media vuelta de esta chiquitina. Nada, recupera la pelota el equipo de Ayutla, le cae en las manos a la número 12, la número 12 con la pelota ahí, rápidamente para Balam, la número 10, otra vez para Italia, la número 12, se quiere meter, se mete, no llegó esa pelota, el balón para quién, para Totontepec, dice el árbitro, así que viene rápidamente a mover el equipo. El coach manda a presionar, marcación personal en contra. Vamos a ver el coach jugando. Yafet con su pueblo, en contra de su pueblo. Yafet, Totontepec. Y la número 2 se tira. Balam solita, vaya. Lástima. Recupera Totontepec. Antes hay un 2. Balón para Ayutla, la alternancia le favorece al equipo de Ayutla, las porras están también, las porras se están dando con todo. ¿Dónde está la porra de Totón? Y la porra de Ayutla. Ahí está duelo de porras también allá. Rápidamente balón para el equipo de Totontepec. 6-4 el marcador favoreciendo al equipo de Totón. Foul, dice el árbitro. Balón para el coach, manda ahí a marcación personal. Rápidamente balón para el equipo de Totontepec, una pelota ahí, la número 30, pierde la pelota, recupera el número 18, le cae en las manos, mantiene la posesión la número 12, viene la número 12 con la pelota, vamos a ver, para Balam, la grandota, de la quita, se roba la pelota, la número 17, roba el rompimiento solita, regresa mejor, se frena, disparo, vaya, recupera el equipo de Ayutla rápidamente con la pelota, la número 12, otra vez, viene botando la número 12, para Balam, otra vez, cuidado, vuelve a perder la pelota, la número 10, le están robando la pelota, vamos a ver, nada, recupera el equipo de Ayutla rápidamente, la número 17, allá con la pelota, al ataque el equipo de Ayutla, antes que dice el árbitro. La porra de Totón, por favor, atrasito, dice el árbitro.
Ah, en la lona ahí. Eso, por favor, la porra ahí. Nomás el entrenador puede dar indicaciones, dice, para que no haya problemas. Los que están en la banca nomás pueden pedir cambios y pueden dar indicaciones y reclamar al árbitro, nomás el coach, para que esto se lleve a buen término, esta fiesta deportiva aquí en la Copa Regional Mije 2025 en Tamazulapan del Espíritu Santo. Sabemos que las emociones están al borde, pero hay que mantener la calma. Van a quedar 10 segundos entonces en este segundo cuarto, primer tiempo. El marcador 6-4, parejísimo, así que esta es la final infantil femenil. Ahí está el grito de guerra del equipo de Totontepec. Entonces, ...10 segundos de juego en este segundo cuarto. Viene rápidamente con la pelota el equipo de... La alternancia le favorece al equipo de Ayutla. Viene a mover rápidamente la número 18. Vamos a ver para quién la 18. Otra vez para Balam. Vamos a ver. La pide Balam. No se la da. Se la da a la número 12. La número 12 ahí. Cuidado. La número 12 le caen 3. No llegó esa pelota solita. Empata el partido. Cuenta la canasta, dice el árbitro. Y esto se empata. De 6-6. Así está concluyendo el primer tiempo. Rápidamente esto se empata parejísimo. La primera final es a un solo partido nada más. Equipo que gane se lleva su copa a casa. Así que 6-6 el marcador. 4 cuartos de 7 minutos. Se fue el primer tiempo. 6-6. Adelante, compañero. Bueno, pues señoras y señores, ¿qué más puedo decir? Estamos al rojo vivo empezando la primera final y esto está candente, mis grandes amigos. Saludamos a todos los que lo ven a través de las diferentes páginas. Estamos empatados 6-6, nada para nadie. Así que ya llegó otro compañero. Ahí está, el amigazo de Coxocón. Bienvenido, compadre. Así que vamos a ver el equipo de Totontepec que lanza y no consigue nada. Otra vez la número 12. Allá la Principela llamada Italia. Avanza en la mitad de la cancha. Se la dan a la jugadora más de estatura. Recupera el equipo de Totón en el rompimiento. Alcanza a meter la mano el equipo de Ayutla. A recalcular, a repensar la jugada. Allá viene la Principela número 12. ¿Qué va a hacer? Se va por el lado izquierdo. Otra vez la 12. El pase le queda agua ahí. Pero lástima, se le escurre el balón a esta ofensiva que parecía que llevaba peligro, pero ya controla todo el equipo de blanco. Y vean cómo agarran allá a Kiara. Vamos a ver a Kiara. Kiara en esa ofensiva. Allá mano a mano enfrentándole 18. Le está pensando Kiara. Y Kiara que se quiere meter por el centro. Se metió en tierra de gigantes. Se la dan a su tiradora. Cuidado con esta. Ahora la número 10. La jugadora de mayor estatura avanza la número 10. El escurre, le pasa una mala jugada. El balón, así que será otra vez al abordaje. El equipo de Totón y sus porros que se escucha. Y a defender el orgullo el equipo de Ayutla. Vamos a ver a la número 30. Le comete la falta. ¿Y dónde está la porra de Ayutla? Eso. Vamos a ver a la número 30. Esta muy buena jugadora, tiradora. La estuvimos viendo y la verdad es que tiene calidad en este muñequeo. Lanza el dardo envenenado y nos queda mal ahora la número 30. Pero así es el deporte. Vamos a ver en la segunda oportunidad. El límite de los suspiros. La número 30 que ya lanzó. Y adentro que están cenando. Como que fallo, dice la número 30. Otra más a su punto y a la cuenta de su equipo. Viene ahora la número 18. La 18 con el pase. ¿A quién la va a tener? ¿Dónde quedó la bolita? Dijo mi amigazo Rigo. A lo cual le envío un saludo que nos está viendo a través de la página. Al buen Rigo.
Nuevamente la número 17 para la número 30. ¿Qué van a hacer en esta ofensiva? La media vuelta, bonita el giro. Se tiene que frenar porque la marca ahí y la falta. Es de la muchacha, no. ¿Cómo que no? Falta y vendrá a la línea de los suspiros esta jugadora May. Vamos a ver el primer dardo envenenado que ya lanzó. Puntito a puntito avanzando el equipo de Totón, donde hay que tener los nervios de acero ahí en la línea. Allá lanza el segundo y no quiso entrar. Otra vez el rebote para May. May que lanza. Vamos a ver qué sucede. Allá viene la principal, la número 12. Rápidamente se va rompiendo el equipo de Yutla. ¿Qué va a hacer? Se mete la pintura, lanza. Muy descompuesto. Rebote para la número 10. Otra vez la principal estaba rodando. Vean cómo se pelea fuerte el balón. A todo esto tenemos 3 por jugar en este tercer cuarto. Recuerde que en el tercer cuarto pueden perder 2 tiempos fuera. Así que viene otra vez al abordaje. Las cadenas del Príncipe, allá, la número 12 llama Italia, la del Moño, otra vez Italia, volviendo a recalcular la jugada por dentro. En la falta tuvo que venir para parar a ofensiva del equipo de Ayutla. Nuevamente, otra vez al abordaje, a mover las cadenas el equipo de Ayutla. Está perdiendo ya, pero la tiene en la 17, 8 la tiene ahora por el centro. Vamos a ver, y no consigue a la 10, se va a tener. Esta gana todos por arriba, pero le falta fuerza para llegar a su destino final ese balón. Así que y con Kiara, que es la número 10 tirando la carrocería. Vamos a ver ahora la número 30. La 30 que se quita fácil su marcador, ya lanza ahí. El balón suspira todo Totontepec. Ahora la número 10, voltea, espejea, ya la tiene, la que sabe, la que mueve, la que reparte el queso en el equipo de Ayutla. Avanza, se quita una, se quita 2, se va a meter por el centro, como Juana por su casa. La falta tuvo que venir y mandan a la Principela Italia para que vaya a ejecutar tiempo fuera. ¿Y por qué no le aplaude? Mil gracias por los aplausos. Vaya espectáculo puro en esta Copa Mije 2025. Tenemos el marcador 8-6 al filo de la butaca. Apenas se está llenando este hermoso escenario donde estarán disputándose las finales y para ver para dónde se van esas hermosas copas, hombre. Así que por ahí hacemos la invitación también al compañero que me hace que se durmió y la licenciada Yuli. Pero bueno, tenemos también aquí al amigazo de San Juan Coxocón. ¿Cómo te llamas? Tito. El amigazo Tito de San Juan Coxocón. Ándale, Tito Camotito. Eso. Este que grita todo el tiempo, no nomás en el cielo. Ahí está la aclaración por parte de los coordinadores en ambos equipos, entrenador y asistente. Y ya lo saben, por ahí el día de ayer también estuvimos implementando que durante los tiros libres, por favor dejen a los chiquitines, no les chiflen, no les silben, por favor que hagan su trabajo. Estamos en una etapa formativa. La número 12, el suspenso puro. Ahí en la línea de los suspiros, donde hay que tener manos de cirujano y la paciencia de mi suegro. No se vale chiflar, no se vale chiflar. Por favor, ahí está. Recuerden que estamos en etapas formativas donde los niños no queremos que por ahí se traumen, por favor. Así que despedimos de la manera más respetuosa y atenta. Nos vamos al encuentro. Allá viene Kiara que se mete por el centro. Kiara lanza, pero se topa con una torre número 10 ahí del equipo de Ayutla que le dice tranquila Kiara. Así que balón otra vez en poder de las de Blanco. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar en esta ofensiva? El equipo de Blanco llamado Totontepec se la dan a la que sabe. La número 10 que lanza y ese balón que solamente besa el aro. 10 segundos. Y por ahí el balón. Y será, todavía nos quedará tiempo. Vamos a ver si nos queda tiempo. 5 segundos. 5 segundos, vamos a ver si todavía da tiempo que lancen la pelota. Así que vendrá el equipo de Ayutla, la número 10 y
Otra vez nos quedan 3 segundos y el Ave María para que ese balón toque el aro. Así que viene a mover. Vamos a ver al número 17. Se la dan a May. May que va a lanzar. Se acaba el reloj. Se acaba el tiempo. Le piden que tire. ¡Tiempo! Y regálale el aplauso hermosa final a que tenemos un puntito la diferencia. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Válgame Dios, válgame Dios. Así que estamos ya iniciando con el pie derecho. A continuación tenemos Cacalote Infantil Varonil Ayutla Cacalotepec, para que ya vayan calentando y ya nada más los 5 que van a iniciar, porque el tiempo nos está ganando y no queremos irnos a las 2 de la mañana. Bueno, mis grandes amigos, por ahí voy a enviar el saludo a todos los que nos ven a través de las diferentes páginas, a los amigos de ECO, a los amigos de ARTV que estuvimos también allá en el Pucho. Así que el saludo a los que nos ven a través de la página. ¿Le das o qué pollo? Bueno, pues vamos a terminar esto porque la otra final le toca a los amigos al amigazo de Coxocón, que le va a tocar la narral que estuvo narrando. Vamos a ver cómo se decide la porra de Totón, la porra de Ayutla. Ándale, allá viene la más chiquitina, la número 30. Esta es pura dinamita cuando lanza, pero ahora ese balón no llegó a su destino final. Así que viene ahora a remar contra corriente, pero solamente es un punto y queda mucho tiempo en el cronómetro. Así que otra vez por poco le robaban al equipo de Ayutla. Nuevamente, la número 18 le pide a sus compañeras que se mueva. Ahí está la número 10. La 10 que avanza ya y pasa a la media cancha. Le pone en la pantalla. La pantalla ahora por el centro. El pase le cae a Italia. Italia que la pelea. Allá peleándose fuerte. El balón es para la alternancia. Nuevamente el balón se queda y será para el equipo de Ayutla. Vamos a ver qué sucede, qué acontece. Allá la Principela que lanza el balón. ¿Para quién es? Ven cómo se pelea, como David y Goliat ahí peleando esta chiquitina Kiara. Y el balón corresponde ahora al equipo de Totontepec. Vamos a ver a la número 30. Avanza y pasa a la media cancha. Avanzamos allá con la 30. Regresa para el 17 May. May que se da la media vuelta, quiere meterse. Lanza el arco iris perfecto. Suspira todo Totontepec. La número 8 se espantó de quedarse tan solita y falló. Así que viene la Principela. Esta es que es pura velocidad, tiene calidad y ya la desarmaron. Viene Kiara. Otra vez suspira Totón, vuelve a lanzar y ahí está dentro, que están cenando, dice Mae. Nuevamente viene Ayutla con la número 18. Vamos a ver qué prepara. Tiene que remar a tirar toda la carne al lanzador. La número 10, el pase para la Principela. La Principela que lanza y ese balón que se cortó y la falta por parte de la número 8. Lo está ganando el equipo de Tontón. Se inclina la balanza. Se inclina la balanza para Totontepec. Mientras tanto vemos a Reyes con su número 30. Esta muchacha que se da la vuelta ya se quitó su marcadora en la línea de 3. Otra vez allá que dicen los árbitros. Balón para el equipo de Ayutla. Hay que alentar a Ayutla. Allá viene la 18. El pase para quién? Para la número 10. La 10 que se la va a dar a la 17. La 17 que se la da a la Principela por en medio de todos. Era bellísima la jugada, pero no quiso caer y será falta. Viene a mover Totontepec. El pase para la 30 con esa hermosa cabellera de esta muchacha número 30. Avanza esta jugadora por el centro, le dejaron sola a May. Y May que no le tiembla para tirar el arco iris perfecto que no llega. Ahora la Principela le cometen falta. Falta de la 17.
Falta de May. A mover otra vez el equipo de Ayutla. ¿Quién tiene? Allá Betsa con su número 17. Vamos a ver. Ayutla tiene que ir por todas las canicas porque se le hunde el barco, señores. Otra vez la número 10. La 10 que va a realizar. Se la da a la Principela. La Principela por la derecha. Bonita la pantalla. ¡Lanza! ¡Ave María! ¡Qué puntería estuvo cerca! El equipo de Ayutla, Dios mío. El score 10-7. Hay que checar ahí a Kiara, porque primero está la integridad de los jugadores. Por favor, por ahí se estrelló como en una pantalla que pues no la alcanzó a ver. Y lástima, fue sin querer, fue sin querer. El aplauso para Kiara, hombre. Esta señorita de acero que rápido se va a controlar. Y ya llegaron los doctores rápidamente, como el Rayo McQueen. Estamos listos. Kiara no se va a rendir nunca y los árbitros le piden cambio. Así que Kiara, siéntate tantito, hija, y en lo que se relaja esta muchachona, vaya que tiene calidad. Así que se vayan preparando los muchachos de Ayutla y Calotepec. Vamos a ver a la número 10, la naranja, inhala y exhala. Se ponen a dos, se encienden las alarmas en Totontepec. Vamos a ver si se pone a 1. Los 2 últimos minutos son cronometrados. Vamos a ver a la número 10, a Mendoza. Mendoza que lanza. Mi mamá no me lo va a creer. Ya se ponen a 1. Encienden las alarmas en Totón. Viene la número 17. La 17 que enfrenta a su similar. Ya la desarmaron. Estaba solita, se equivoca el equipo de Ayutla. Tenía la posición, pero se durmieron por ahí. Otra vez allá. El pase para el número 15. La 15 que saca la zurda. La zurda. Suspira todo Totontepec. ¿A dónde quedó el balón? Hay un cambio. El balón. 2 minutos cronometrados. Así que si sufre de la presión, tómese la pastilla, y si se come las uñas de las manos, empiece con la de los pies, porque esto está cardíaco. Allá viene la Principela. Vamos a ver a esta muchacha, la número 12. Le ponen otra vez la pantalla y no contó, dicen los árbitros, porque movió el pie antes. La había hecho de alfombra roja y caravanas, pero no contó. Infraccionó a la regla. Nuevamente, esta muchacha ya viene, que es pura velocidad, pura calidad. A la número 10, que se mete hasta adentro. Vuelve a recalcular. Ya la tiene la otra, que sabe con quién. La número 12, la Principela que pasa. Enfrenta a Kiara, ya se la quitó. Le quita ahora la número 15. El pase solita. Intercéptale de la cabellera hermosa. La número 30 se va a meter hasta adentro. Hasta la cocina lanza el arco iris. Perfecto, que no llega a su destino. Vaya final, viene la número 10, avanzando el equipo de Ayutla. Otra vez la Principela levanta la mano, que ella la pide, quiere hacerlas todas, se quiere echar el equipo al hombro. Y la falta por parte de May. Tiempo fuera, y regálele el aplauso a estos 2 hermosos equipos, estas 10 guerreras que están dejando todo dentro del terreno de juego. Solamente tenemos un bendito punto de diferencia, mis grandes amigos. ¿Para dónde se irá? ¿Para Totón o para Ayutla? Ya tenemos la hermosa copa aquí del lado derecho, que estará en las vitrinas de uno de estos 2 grandes pueblos hermanos Mijes, Ayutla o Totontepec. Un punto la diferencia, así que vamos a ver cómo se decide. Bueno, pues seguimos en la narración. Mil gracias, la verdad,
ahí a todos los amigos que nos dieron el espacio para estar narrando durante 3 días y ojalá que les haya gustado nuestro trabajo y que el próximo año nos sigan invitando. Todavía ahorita siguen los de infantil varonil, que vendrán los amigos que estuvieron en la cancha número 2 y después más adelante regresaremos con la final de Totontepec y María Lombardo. Por ahí nos hicieron la indicación que estaríamos narrando las categorías que estuvimos durante 3 días, así que a continuación vienen los compañeros. Mientras tanto, agárrense de las manos porque viene el equipo de Ayutla. La tiene la Principela, se le escurre el balón. ¿La alcanza, sí o no? La alcanzó, pero se equivoca el equipo de Totón. La número 13, otra vez la del moñito blanco para la que sabe, para a Kiara. Vamos a ver qué hará Kiara. Vamos a ver a Kiara. Le pide que le ponga la pantalla. Otra vez Kiara, que se va a meter por el centro hasta la esquina con la número 13. La 13, ¿para quién? Lanza la número 13 y adentro. ¿Cómo que se murió si me debía? Dice. Nuevamente 48 segundos para la número 10. La número 10, el pase para la Principela. La Principela que lanza. ¡Ay, ay, ay! Falta de la número 10. Hay 2 posibilidades para esta jugadora llamada Italia. Y le llamamos la Principela. Vamos a ver el primer lanzamiento. Por ahí ya lo estuvimos recomendando. No se valen chiflidos, por favor, si son tan amables y respetuosos. No se valen chiflidos. La número 12. Ahí está. La recomendación se vuelve a hacer. Yo sé que ustedes lo entienden. Dejen a los niños que hagan su trabajo. Nuevamente la número 10. La número 10 enfrentando, pasando la media cancha. Allá 10 contra 12. Duelo de puro poder a poder. Ahora la tiene el número 10 segundos. La número 15. La número 15. Vamos a ver a la 30. La 30 que lanza, no consigue nada. El balón va a ser para... Y quedan 23 segundos. Un tiempo fuera y ahora sí, grite, chifle, aplauda. Ay, Dios mío, 23 segundos y viene a mover las cadenas, a tirar toda la carne al asador. El equipo de Ayutla, solamente un bendito punto. Para el tiro hasta que se callen, entonces ella pues sí, ¿no? Adelante, por ahí la indicación. Vamos a pedirle que si los árbitros a continuación están pidiendo, en caso de que estén chiflando, no se realizará el tiro hasta que paren de chiflar, ¿sale? Porque estamos en categorías formativas, entiéndanlo. Yo sé que ustedes lo van a entender de buena forma y somos respetuosos de estos niños para que desarrollen cada una de sus habilidades. Por favorcito, desde ayer lo estuvimos implementando y el día de hoy queremos que esto ya se haga tradición también. Por favorcito, a los 2 equipos, a las 2 porras, a mamá y a papá, tranquilos, tranquilos. Vámonos al encuentro, señoras y señores. El Ave María lo tiene el Jesús en la boca, el equipo de Ayutla. Allá se la dan a la número 12. La 12 se pasa de galleta. Otra vez la número 13. 10 segundos, 10 segundos. Vamos a ver la número 12. La número 12 que ya pasa la media cancha. Tiene la marca de 2. Nuevamente 10 segundos, 10 segundos. Otra vez lanza para la número 10. Y la tiene el equipo de Ayutla. Otra vez el rebote ofensivo. Y tiempo. Ahora sí grítelo. Ahora sí apláudale. Abrácela al equipo de Totontepec. Y el aplauso respetuoso también para el equipo de Ayutla que dieron batalla hasta el último segundo. Ahora sí se merece que grite y le aplauda. Ahora sí, mil gracias, regresaremos a continuación. Mientras tanto vamos a dejar al amigazo Tito desde San Juan Coxocón para que se narre la... Bueno, vamos a darle los micrófonos. Va a entregar la copa, así que adelante amigazo Tito y suerte, que sigan las emociones. Bueno. Muy buenos días tengan todos ustedes, ya estamos de vuelta. Ayer, antier, estuvimos trabajando fuertemente en la crónica, pero por supuesto, ahí estuvimos al tanto de todo lo que sucedía, de todo lo que pasaba en la cancha de la escuela primaria. Vamos a hacer una pequeña remembranza de todo lo que sucedió los dos días
la remembranza del equipo de Ayutla Mije. Ayutla Mije pertenece al grupo A. Al grupo A pertenecía el equipo de Ayutla, donde su primer partido enfrentara el equipo de Quetzal para poder avanzar, y de ahí pudo enfrentar lo que es el equipo de Tlahui, donde la diferencia fuera la mínima la diferencia para poder ahí enfrentar la quinta de Cotzocón, donde pudiera enfrentar la quinta de Cotzocón, donde Ayutla se impuso de un puntaje muy grande, muy alejado, para posicionarse en el primero de los grupos. Esa es la remembranza del equipo de Ayutla, representando aquí en la Copa Mije, 39ª edición. Por supuesto, señoras y señores, vamos a hacer igual forma la remembranza del equipo de Cacalotepec. Tiene esta tercera versión, Dominguido, donado por ellos. Forma a los niños así, por favor, los entrenadores. Bueno. ¿Pueden pedir también, por favor, en la siguiente final para que vayan a dejar sus credenciales? La siguiente final va a ser pasarela femenil. Tlahuitoltepec y San Juan Vichicovi, para que ya puedan pasar sus credenciales. Vamos a suplicar a los entrenadores, el coach de Ayutla Mije, San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, vayan formando sus equipos, sus integrantes ahí se van a formar para darle un poco sabor al partido. Recuerden, les decía yo, así está. Vamos a suplicar aquí el entrenador, por favor, para que forme ahí los jóvenes, los muchachitos, los niños. Bueno, vamos a hacer una pequeña remembranza, lo que le decía. San Pedro y San Pablo Ayutla está integrado de 8 personajes, con el número 11, número 9, número 12, número 10, número 6, número 13, número 20 y número 15. Esos son los elementos que representa San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, donde su primer partido lo realizara con el equipo de Quetzaltepec, y de ahí avanzara a la segunda vuelta, donde enfrentara el equipo de Tlahuitoltepec Mije, un equipo muy potente, donde pudiera ganarle la mínima diferencia, y de ahí pudiera enfrentar el equipo de Cotzocón, donde Cotzocón tuvo que hacer mucha batalla, pero Ayutla, San Pedro Ayutla, ahí hizo todo lo que tenía que hacer para posicionarse en el primero de los grupos. Así está la historial, el equipo de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, pero también queremos mencionar el equipo de Cacalotepec, donde él pertenecía del grupo B de la gráfica de la Copa Mije. Entonces, el equipo de Cacalotepec enfrentara el primer partido del equipo Santa Ana, donde lo ganó el equipo Cacalotepec, y posteriormente para poder enfrentar el equipo de Zacatepec, y de ahí estuvo avanzando para poder enfrentar el equipo más potente, llamado Totontepec, para poder posicionarse en el primero de los grupos. Así que así estuvo la membranza del equipo Cacalotepec, y de ahí, para poder posicionarse, tuvo que enfrentar el equipo de Guadalupe Victoria. Así fue los equipos que estuvieron ahí participando en categoría infantil. Entonces vamos a brindarle fuerte y calurosos aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Y los grandes son los que llegan en la recta final. Vamos a hacer la presentación de la Copa en categoría infantil varonil. La tercera versión del ciudadano Dominique Martínez Juárez,
y Maribel Pérez Ortiz. Así que vamos a brindarle fuertes y seculosos aplausos a esa copa. Es la regidora de Hacienda que encarga la copa de la tercera versión. Así que hoy dos equipos que van a estar enfrentándose en esta bonita duela de la 39ª edición. Puede que tome el rumbo a Asunción Cacalotepec o puede que tome el rumbo en San Pedro y San Pablo Ayutla. Así que vamos a seguir brindando fuertes y calurosos aplausos. Venga los aplausos. Así vamos a estar comenzando este partido en categoría infantil varonil, donde los grandes jugadores han llegado, llamado Asunción Cacalotepec y San Pedro y San Pablo Ayutla, mija. Ahí vamos a mencionar a los grandes jugadores de Asunción Cacalotepec: el número 7, el número 5, el número 9, el número 4, el número 10, el número 11 y el número 12. Y así cerramos con el número 6. Ellos son los que van a estar peleando esta copa, la tercera versión. Nuevamente vamos a brindarle fuertes y calurosos aplausos porque la copa ya está en su lugar correspondiente. Ahora sí, vámonos al partido, señoras y señores. Vamos a ver las nuevas estrategias que puede aplicar, que puede inducir a los dos coaches, tanto Asunción Cacalotepec, tanto San Pedro y San Pablo Ayutla, mije. Así que vamos a ver, señoras y señores, la moneda está en el aire. La tercera versión de la Copa Mije, la 39ª edición. Vamos a ver los coaches son de la misma comunidad de ahí, Totontepec, Villa de Morelos. Ahí vamos a ver quién trae las buenas estrategias, por supuesto. Claro que sí, Asunción Cacalotepec se acaba de posicionar, estar en la recta final, como ahí San Pedro y San Pablo Ayutla, mije, donde nosotros hiciéramos la crónica y donde nos divirtiéramos al máximo con ese deporte. Así que vamos a ver, ya están los señores jueces, ya está todo listo. Va a ser por periodo, ¿verdad? Por periodo. Sí. Ahí está. 6, 9, 11, 10, 12. Ahí está. Sale, vale. Entonces, ya están los cinco integrantes de Asunción Cacalotepec. Ahí está el número 10, el número 12 y el número 6, 11 y 9. Ellos son los que tienen la responsabilidad encima para poder enfrentar el equipo de San Pedro y San Pablo Ayutla, mije. El número 15, el número 10, el número 12, el número 9 y el número 13. Ahora sí, señoras y señores, la bola va a empezar a rodar. La bola va a volar, señoras y señores. La bola se puede inclinar en manos de Asunción Cacalotepec o en manos de San Pedro y San Pablo Ayutla. La bola vuela en manos de Asunción Cacalotepec. Vamos a ver el número 10 Kevin quiere hacer la jugada con el número 11. 11 lo calma, 11 se lo pasa el número 10, nuevamente con el número 12. Va a tratar de aterrizarse en la zona peligrosa, en el área restringida. Recupera nuevamente Cacalotepec, se le pasa a su otro compañero. Ahí está nuevamente la quinta de Ayutla con el número 12, se la pasa al número 15, trata de hacer la jugada correspondiente. Vamos a ver con el número 10 el Milan, el que hace toda la lucha, es el que complica la jugada dentro de la duela. Vamos a ver el número 12, el Eric, el famoso Eric, ahí hacía lo suyo, donde su zapato se fue volando y se metió la canasta para poder coronarse en la primera posición. La bola va a ser para Ayutla, Vige. Vamos a hacer comentario a todos los que están abajo del tablero. No tienen por qué estar chiflando, gritando, porque pueden que se sancione el entrenador. Ambos lados. Así que nosotros regresamos. El primer punto para el número 15.
Punto para el número 15, señoras y señores, ahí está el número 15 respondiendo, pero vamos a ver a Eric. Eric es el motor del equipo, se la pasa el número 11. 11 va a tratar de desarmar la jugada ahí en la cuadra de Ayutla Mije. Ahora sí, el número 11. 11 hace lo suyo, quien le comete la falta, sí señor. El número 11 se va a posicionar en la zona de oportunidades. Así que el número 11 va a tener el primer lanzamiento. Va a tener el primer lanzamiento. La bola. Ahí se mueve la red. Así se mueve la red, señoras y señores. Vamos a ver el número 11 nuevamente con el segundo lanzamiento. Segundo lanzamiento del número 11. No consigue nada, recupera Ayutla. Ayutla tiene el trabajo del número 9. Va a tratar de avanzar, va a cruzar la frontera donde están los grandes amigos de Asunción Cacalotepec. El número 12 y hace bonita colada. Ahí está el trabajo que está haciendo este muchachón, este que carga el número 12. Ahora el Kevin, el número 10. Kevin va a tratar de buscar, va a tratar de entrar en la zona más peligrosa y lanza, no consigue nada, recupera Ayutla, el número 9. Vamos a ver con el número 12, Charlie. Charlie es el que mueve también. Ahí está el número 10. Por supuesto, el número 15. El número 15. Vamos a ver el número 15 que hace. Hace una bonita jugada. Tratar de llegar abajo del tablero, pero la bola abandona el terreno de juego. El chofer del ambulancia de Tlahui, por favor, de mover su carro. Chofer de ambulancia de Tlahui, que mueve su carro, por favor, si sea tan amable, porque me parece que está obstruyendo el paso. Así que nosotros nos aterrizamos nuevamente dentro de la duela con el número 10, por supuesto con el número 12. El 12 avanza rápidamente, señoras y señores. El número 12, Charlie, tratar de jugar, tratar de buscar la jugada con el número 9. Vamos a ver qué puede hacer, qué puede suceder con el número 15. La bola va rodando afuera del área restringida. Vamos a ver el número 10, el número 12. Ahí está el número 10. El número 10, el chino, el motor del equipo que hace daño por todos lados. Pero ahora el objetivo no se le acaba de dar. Ahora la reacción del número 11, Misael, el número 12, Eric, el famoso Eric. Ayer veíamos con todo, ahí andaba haciendo todo lo suyo. Ahora sí, Ayutla con el número 12 va a avanzar rápidamente. El número 9, vamos a ver una triangulación 9 y 15 y una bonita colada que se avienta el número 9. Vamos a ver, señoras y señores, qué puede pasar. Tiempo fuera que solicita Asunción Cacalotepec. Va a empezar a trazar la ruta correspondiente. Va a trazar lo que tiene que trazar en su tablero, porque esos muchachos están con todo. Pero en este lado, Ayutla también, ahí le están haciendo la concientización, porque este juego, este partido se está poniendo de nivel. Ahí el coach de Ayutla lo está explicando qué debe de hacer, qué no debe de hacer el jugador dentro y fuera del área restringida, en la zona más peligrosa que tenemos dentro de la duela. Lo mismo, de la misma manera hace Asunción Cacalotepec. Estos muchachones están sudando la playera. Ahora regresamos con dos tiros, señoras y señores. El número 9 se posiciona en el área de castigo, en el área de oportunidades. No consigue nada el número 9. Vamos a ver, señoras y señores, el número 9 hace el segundo lanzamiento y consigue. Ahí está la bola rodando dentro de
dentro de la red. Ahora sí, Eric va a tratar de buscar la jugada con el número 10. Cacalotepec tiene el balón. Vamos a ver el número 6 haciendo lo suyo. Un movimiento de pies. Vamos a ver el número 9. 9 se equivoca. Vamos a ver. Recoge el balón. San Pedro y San Pablo. Ayutla Mije. El número 9. Tratar de llegar abajo del tablero con una triangulación con el número 12. Sí, señor. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando dentro de la duela? Ayutla se está imponiendo. Ayutla se está imponiendo en la recta final, me parece. Ahí está respondiendo Asunción Cacalotepec, por supuesto. Vamos a ver el número 10, el motor, el que mueve, el que teje. Ahí está Milan quiere llegar, se la pasa el número 15, lanza con una buena parábola. No hay nada, señores. La bola abandona el terreno de juego. Hay un tiempo fuera que solicita el entrenador de San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije. El score hasta estos momentos es de 7-3. Ahí está el tablero enfrente de nosotros. Ahí está el tablero para que usted vea cómo va yendo el score. Por supuesto, se aventaja por 4 puntos. Ayutla Mije hasta en estos momentos se está imponiendo. Vamos a ver qué puede reaccionar, qué puede suceder. Apenas estamos en el primer periodo. Recuerden que se está haciendo por periodo. Faltan 3 periodos para poder definir quién lleva la copa de la tercera edición. ¿Quién, dónde, qué rumbo va a tomar? Ahí está, señoras y señores, ustedes son testigos de lo que está pasando. Estos muchachos están escribiendo su propia historia aquí en la Copa Mije, la 30ª edición, la 39ª edición, por supuesto. Ahí está, vamos a ver, ahí está la formación de esos muchachos. Van a hacer lo suyo. Ahí está el movimiento. Ahí está el movimiento que hacía esos muchachos, aplicando la jugada con el número 9, el número 12. Va a tratar de jugar ese muchachón, ese joven, peleando, y se acaba la primera parte, el primer periodo de este partido en categoría varonil. Así que infantil, Asunción Cacalotepec tiene una mínima diferencia hasta en estos momentos, es 4 puntos abajo Asunción Cacalotepec. Por supuesto, ahí está la quinta de Ayutla Mije imponiéndose con 4 puntos. Ahora estamos viendo a los coaches. Ahí están los coaches trabajando fuertemente. Tienen que buscar las nuevas estrategias para poder aplicar dentro de la duela. Así que señoras y señores, la bola lo va a pertenecer. Vamos a ver al número. Ahí está el número 15. Vamos a ver al número 13. Vamos a ver al número 15. El número 15 lanza, no consigue nada, recupera nuevamente el número 10, trata de hacer la jugada, pero hay pelea abajo del tablero. No hay nada, señoras y señores, el balón abandona el terreno de juego. Vámonos en la zona defensiva de Ayutla, en la zona defensiva. Vamos a ver ahí Asunción Cacalotepec. Vamos a ver el número 12, va a llegar, quiere, y una marca de 2, es lo que nos indica el señor Fez, es lo que marca nuestros señores árbitros, haciendo el trabajo correspondiente. Vamos a ver, ahí está el número 11, vamos a ver el número 10, lanza con una bonita parábola. La bola lo va a sacar Ayutla. Ayutla tiene balón para poder en fuego, para empezar a rodar el balón. Vamos a ver el número 10, el gran número 10, haciendo lo suyo. Se lo pasa a Charlie. Un abierto, una zona. Ahí está el número 12, Charlie. Desde la mitad de la cancha se encarrera, se impone con la defensa de Cacalote. Ahora sí, señores, ahí está el número 11, va a tratar de entrar, no consigue nada.
Vamos a ver el número 15. 15 recoge el balón, se lo pasa a Milan. El número 10. El número 10. No, se le roban el balón. Vamos a ver el número 11. Avanza rápidamente. Le cometen la falta, sí señor. Y el número 11, Misael, se va a posicionar en la zona de oportunidades. Ahí está la información de nuestra anotadora del día de hoy. Se equivoca el primer lanzamiento. Ahora vamos a ver el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento del número 11. El número 11 lanza punta y fuego. Ahí está. Ahí está moviendo la red de esa forma. Y ahora sí, vamos a ver la reacción del número 10. Le roban el balón, señoras y señores. Misael tiene el papel más. Ay, Dios mío, lo que pasa, lo que está sucediendo. Ayutla pelea. Vamos a ver, hay un incidente por allí. En la zona restringida. Vamos a ver. Ahí el entrenador le pregunta, dialoga con el muchacho. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Le dice, está platicando. Vamos a ver qué puede pasar, qué puede suceder. Recuerden que tenemos los primeros auxilios. Ahí tenemos los primeros auxilios. Sí, ahorita nos informan. Todo bien, todo está reaccionando, sí. Está bien, el muchacho va a seguir, va a continuar. Entonces hay cambio. Perfecto. Recuerden, cuando hay incidentes, ningún jugador no puede acercarse al entrenador para que vayan aplicando dentro del terreno de juego. Y por seguridad se cambia el jugador. Esa es la información que hasta en estos momentos tenemos. Vamos a ver, nos regresamos dentro de la duela. En el área rectangular donde vemos el número 11. El número 11 va a tratar de jugar con el número 10. El número 10 ve un espacio y comete una infracción llamado violación. Ahí el árbitro pide el balón, lo va a poner en fuego y el número 12 empieza a rodar con el número 9. El número 9 de Ayutla Vige. Vamos a ver el Leo. Todavía no puede pasar. La frontera está bien cerrada. Entonces el número 15. El número 15 nos manda ahí. Ahí está la falta que comete el número 9 de Asunción Cacalotepec, señoras y señores. Ahí está la posición, la quinta de Ayutla desde la línea de 3, señores. Recupera el número 13. Nuevamente disputa. Vamos a ver el número 11. Avanza rápidamente Misael. Misael controla el balón con el número 12. El número 12, Eric. Ahí está. Vamos a ver, Ayutla recoge el balón, Charlie, el motor del equipo. Vamos a ver el que mueve, el que teje, el que fabrica la jugada. Leo, avanza Leo. Vamos a ver Leo, ¿qué puede hacer? Leo, el número 12, el Charlie llega y le comete la falta. Sí, señor. La falta es cargada por el número 6. Ahí está. El número 12 se posiciona, el número 12 lanza, apunta y fuego, no hay nada. Entonces vamos a la espera del segundo lanzamiento de ese amigo Charlie. Charlie tiene esa responsabilidad, tiene la última oportunidad, señoras y señores. La gente poco a poco se va congregando. Ahí está Charlie con ese punto, avanza en la posición número 10. Entonces vamos a ver la Asunción Cacalotepec. Kevin quiere hacer lo suyo también, quiere fabricar la jugada, quiere trabajar, quiere lo suyo. El número 11, una bonita jugada, sí señor. Vemos ahí el número 10, avanza rápidamente Mila. Ahí está la falta que le cometen.
Milan. Hay 2. Tiempo fuera, regresamos. Regresamos con 2 tiros, sí señor. Vamos a regresar con 2 tirables, señoras y señores. San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije. San Pedro y San Pablo y Ayutla Mije se está imponiendo enfrente del escuadro de Asunción Cacalotepec. El número 10, ahí tiene un puntaje 10-4, 6 puntos de diferencia que tenemos hasta en estos momentos, pero puede pasar milagros han pasado dentro de la duela y lo hemos vivido, señoras y señores, lo hemos disfrutado en diferentes torneos, pero aquí también puede suceder, puede reaccionar Cacalotepec para poder alcanzar la quinta de Ayutla Mije. Reanudamos con 2 tiros. Con 2 tiros vamos a reanudar, señoras y señores, donde Milan se va a posicionar con el número 10. El número 10 se posiciona en el área de oportunidad. El primera oportunidad tiene y mueve la red. Ahí está. Ahora sí, el número 10, su segundo lanzamiento, pierde, falla, recupera nuevamente la quinta de Ayutla. Ayutla se impone en la zona defensiva. Ahí está, señoras y señores. Charlie movía la red, señoras y señores. Vamos a ver, esa es la segunda parte, ¿verdad? Segundo periodo, tenemos ya aventajado Ayutla, 13-4, por supuesto. Ahí está el score público. Vamos a despertarnos porque estos son los primeros encuentros. Viene pasarela femenil, pasarela varonil, cadetes y así sucesivamente. Usted vaya buscando un lugarcito para poder presenciar estos bonitos encuentros. Recuerden que son partidos bien cerrados los partidos que van a ver el día de hoy. Casi ya están los finalistas. Hasta en estos momentos tenemos ya 4 finalistas. Ya se jugó en la infantil femenil donde Ayutla y Totontepec jugara y Totontepec llevara la copa. Entonces ahorita estamos en la categoría infantil varonil, Ayutla con Cacalotepec, y de ahí nos vamos a pasar en pasarela femenil. Así nos vamos, y también en la pasarela varonil. Esos son el orden de los juegos que va a haber en esta parte. Entonces, señoras y señores, vamos a ver el número 9. El número 9, señoras y señores, el número 10 busca la jugada, por supuesto. El número 12, el número 15 lanza, no consigue nada. Ahí nuevamente el número 9, ahí está el número 10. Vamos a ver el número 10, Milan busca la jugada, por supuesto. Ahí está el número 13, ahí está la jugada con el número 10. Nuevamente recupera Cacalotepec, que puede hacerle, que le cometen una falta. Y la falta es cargada por el número 13, por supuesto. Ahí está la información. Ahora Eric, Cacalotepec, el número 12, en su casaca número 12, mueve la bola y le comete la falta. El Charlie da una falta que comete el número 12 de Totontepec. Ahí está. Vamos viendo el número 10. Se posiciona en el saque lateral. Ahora sí el número 10. Rueda el balón. El número 12. No le dejan pasar. Ahí está el número 10. ¡Qué bonita jugada! Está aplicando Kevin. Ahora la reacción lo tiene el número 9. Ahí está el número 12. Va a tratar de buscar. Va a tratar de desarmar la jugada de ahí de Asunción Cacalotepec y se equivoca. Vamos a ver el número 10. Kevin. Ya le cometen una falta. Vaya jugada. Ahí está la falta. Hay un tiempo fuera que solicita ahí el coach de San Pedro y San Pablo Ayutla. Ahora sí, señoras y señores,
Están dando con todo esos muchachones. Están defendiendo su comunidad, por supuesto. Recuerden, estuvimos reunidos 174 equipos aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo. Estuvo reunido acá en esta parte en Tamazulapan del Espíritu Santo 174 equipos. Así que aquí nada más y nada menos la categoría infantil llegó la recta final, Ayutla y Cacalote. Nuevamente nos vamos nosotros con el jugador número 10. Con el jugador número 10 lanza y apunta, no consigue nada. Ahí está Kevin, el famoso Kevin. Tiene la responsabilidad del segundo lanzamiento. Ahí está moviendo la red. Ahora sí, el número 9 va a pasar la frontera, el número 10. Ahí está el número 2. Ay, no manche. Ahí está el número 10 haciendo lo suyo. La jugada impresionante. Vamos a ver nuevamente. La falta es por parte del número 10. El número 10 que comete la falta. Ahora sí, el número 10 pone en fuego. Cacalote. Kevin busca la jugada. Vamos a ver. Recoge nuevamente el número 12. Se encierra. Falta que comete el número 9. Sí, señor. El número 9 que comete la falta. Y ahí nos indica el señor juez que metió la rodilla ahí por parte de abajo. Entonces el primer lanzamiento se equivoca el número 12. Ahí está el número 12, Eric. Vamos a ver, Eric. El segundo lanzamiento, segunda oportunidad. Y así se mueve a la red. Ahora sí, poco a poco se va acercando Asunción Cacalotepec. 15-8, ese es el score a estos momentos. Y vamos a ver ahí el número 11. Le cometen la falta, mis amables amigos. Ahí los que están abajo del tablero, por favor, háganse un lado o dejen un espacio para poder que los jugadores se puedan mover con tranquilidad. 1 metro atrás, por favor, allí los aficionados, si sean tan amables, por favor. Vamos a disciplinarnos. Recuerden que estamos reunidos aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo para disfrutar lo que son los partidos del día de hoy. Ahí está la respuesta de Asunción Cacalotepec y ahora la reacción puede tener el número 9. Avanza rápidamente, interferencia. Ahí Asunción Cacalotepec roba el balón con el número 12. El número 12 controla el balón. El gran Kevin, el motor del equipo, el que mueve, el que arma la jugada. Sí, señor. Ahí está el número 12. Quiere llegar y cuenta la canasta. Cuenta la bola, señoras y señores. Ahí está la indicación por parte de la mesa. Ahora sí, señoras y señores, la cosa se va complicando. Poco a poco Cacalotepec se está acercando. Vamos a ver el número 12. 12 trata de hacer lo suyo. El número 15. Nuevamente el número 12. El número 12 va a buscar el hueco. ¡Qué cosa tan hermosa estamos viviendo dentro de la duela! El 12 luciéndose como los grandes. El número 12 va a ser el primer lanzamiento. Apunta en fuego. Ahí está el número 12. Ahora sí, el número 12. 12, no me fallas. ¡Ay, la respuesta! Sí, señor. Ahí está el score informado. Ahí está la información correspondiente. Ahí está tiempo fuera que solicita el coach de Asunción Cacalotepec. Se están viendo la cara esos hombres que luchan dentro de la duela. Esos hombres
que están escribiendo su propia historia, que tienen que contar cuando regresen en su tierra natal. Puede ser a San Pedro y San Pablo Ayutla, puede que la copa puede aterrizarse en San Pedro y San Pablo Ayutla, o puede cambiarle el rumbo, puede ir donde se produce puro café orgánico, ahí a Asunción, Cacalotepec. Puede llevarse lo que es la tercera edición de la 39ª edición. Por supuesto, ahora sí, señoras y señores, usted no lo pierda de vista, el número 10. El número 10 va a poner en fuego la bola. El motor del equipo, el que mueve, el que arma, el que traza geométricamente ahí en las jugadas. Ahí estaba el número 10. Vamos, ahora ya faltando segundos, 4 segundos para que pueda terminar la jugada. Así termina, sí señor. Si les gustó el partido, que venga fuerte los aplausos. El público se emociona. Es como el público estuviera jugando, por supuesto. Ahí están. Posteriormente vamos a tener pasarela femenil, ¿verdad? Pasarela femenil. Y ahí vamos a con Tlahuitoltepec contra San Juan Huichicobi, ¿verdad que sí? Entonces así va a ser el orden. Por supuesto, en ese orden nos vamos. La diferencia del puntaje es de 18 a 12. 18 a 12, señoras y señores. Vamos a ver, Cacalotepec tiene mucho trabajo que hacer dentro de la duela. Tiene que aplicar todas las estrategias para poder vencer el famosísimo San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, donde nos congregamos todos los domingos. Ahí el centro comercial, por supuesto. Ahí está nuevamente el número 9. Vamos a ver el Trión Ayutla. Ahí el número 12. Número 12. Ahí está el número 10. Nuevamente el número 13. El número 13 estaba solo. Ahí estaba el número 13. Vamos a ver. El número 13 se posiciona. El primer lanzamiento no consigue nada. Ahora sí, el número 13. Segundo lanzamiento, ese muchacho Gael. Punto para el número 13. Señoras y señores, ahí está el número 11. Vamos a poner toda la vista con el número 12. El número 12 llega a la jugada, pero no consigue nada. El número 10. No hay nada para Asunción Cacalotepec, pero avanza rápidamente. El número 15. El balón sigue en juego. Trata de recuperar el número 12. El número 12 va a llegar. Mira qué chulada. Una falta que le marcan por parte del número 12 de Asunción Cacalotepec. Ahora sí. Hay tiempo fuera que solicita Cacalotepec. Ahí está. Vamos a ver qué nos indican los grandes coaches. Esos coaches que trabajan duro, que trabajan fuertemente. Ese coach que analiza todos los detalles. Y también en ese lado el coach de Totontepec, Villa de Morelos. Por supuesto. Vamos a ver, señoras y señores, la cosa todavía está complicado para Asunción Cacalotepec. Asunción Cacalotepec lo tiene complicado porque hay una diferencia de puntos, 19 a 12. Así que 19 puntos para San Pedro y San Pablo Ayutla y 12 puntos para Asunción Cacalotepec. Con una casaca color negro, con una convicción gris. Y por supuesto, ahí por ese lado, con un color uva. Ahí con una combinación blanco. Ahora sí, señoras y señores. Vámonos, el juego lo aplican la estrategia
Ahí está nuevamente el 13. No recupera. Falta del número 10. Del número 10 está cometiendo la falta. Ahí ya tiene el número 10. Ya tiene 4 faltas. Sí, por supuesto. Ahí está. Vamos a ver ya el número 10 por parte del número 9. El 9, ahí está avanzando. Avanza rápidamente. Vamos a ver el número 9 para poder finalizar esta jugada. Y ahí está la respuesta. Vamos a ver el comentario, mi amigo. Vamos a hacer el último comentario de lo que está sucediendo dentro de la duela. Bueno, pues amigos, está definiendo ya esta final el equipo de Cacalotepec, que está intentando todavía, luchando hasta el final como debe de ser. Pero el equipo de Ayutla está bien plantado ya el score, amigazo. Tito, nos quedan 3 minutos ya. Al parecer vamos a ver todavía el equipo de Ayutla organizando ahí el amigazo de Cacalotepec, el amigazo Chapis, organizando la jugada, moviendo el ajedrez para que sus pupilos traten de arañar todavía la copa, porque quedan 2 minutos con 50 por jugar. Así que mi amigazo Tito, esto está calientito, todavía queda mucho tiempo. Y como siempre lo digo, en el deporte del básquetbol, todo puede pasar en un segundo, así que atentos todavía, porque queda 2 minutos, 21-14, usted ya lo ve a través de RTV, Ecos de la Comunidad. El saludo para todos los que nos ven a través de las diferentes páginas. Mientras tanto va a venir el equipo de Ayutla. Vamos a ver esos muchachones, número 12, el 12 con la pelota, le pone en la pantalla, ya la tiene. Ahora el 9, presionando fuerte Cacalotepec. Para el 15 que se le estaba escurriendo el balón. Otra vez regresa la marca doble ahí. Y ahí usando el colmillo ese muchacho, como debe de ser, como ya el hombre experimentado, número 15, ahora para el número 13, el 13 para el 15 que lanza el arco iris perfecto, que no llega a su cometido, el número 10, a donde le dicen, le tapan el balón, así que nos vamos con el balón del lado del equipo de Cacalotepec, avanzando con su número 12, tiene que tirar toda la carne del lanzador porque salió del marco. Allá viene el equipo de Cacalote, Kevin, vamos a ver este muchacho que tiene calidad, que tiene experiencia. Vamos a ver ahora el número 12, el 12 se va a meter a la pintura, lanza y lo bajan ahí. Viene el equipo de Ayutla, avanzando ahora con el 15, lo tiene el 9, pasando la media cancha, la marca es pegadita ahí. Y ahora sí, por fin hacen que comete el horror el equipo de Ayutla. Y el tiempo fuera. ¿Y por qué no le aplaude a esos niños? Regálenle el aplauso fuerte a estos niños. Estamos empezando. Mil gracias por los aplausos. Así que es digno de llegar a la final. No es fácil. Hay que reconocer el trabajo de los entrenadores, de los niños que día a día están entrenando. ¿Y por qué no reconocer el trabajo también de los papás responsables, de las mamás responsables, que siempre están tratando de que sus hijos se decidan por un deporte, y por qué no, el gusto que lo tengan por este hermosísimo deporte llamado básquetbol, donde están demostrando cada una de sus habilidades dentro del terreno de juego. Así que estamos ya en la parte final, van a quedar segundos y al parecer vamos a tener campeón, pero el equipo de Cacalotepec luchando hasta el final. Son 5 guerreros que no se van a rendir hasta que chille la chicharra. Regresamos al partido. Viene el equipo de Ayutla. Vamos a ver, mis grandes amigos, el equipo de Cacalotepec. Ellos no se van a rendir. Viene ahora el número 11. El 11 que busca espejea a quien. Ya se la da el número 12. Otra vez al 12 para Misael. El 12 que lanza. Y tiempo. Grítelo. Ayutla es el campeón. Y reconocer también al equipo de Cacalotepec, que defendieron, hijos, con mucho orgullo y el honor de su pueblo llamado Cacalotepec. Así se juega, así se demuestra en la final. Así que a continuación, mi amigazo Tito, vamos a tener pasarela femenil, Tlahuitoltepec en contra de Guichicobi, para que ya se vayan preparando los entrenadores, los muchachos. Así que
se llevan la copa ya, que ya tiene dueño, que ya tiene nombre y se llama Ayutla. Así que por ahí seguimos invitando también, enviando los saludos a los amigos que nos ven allá más allá de nuestras fronteras, donde la están pasando mal nuestros paisanos, pero le va a dar toda la vibra. Así que Lagui, lado izquierdo, Kichikovi, lado derecho. Así que bueno, pues tenemos ya a los compañeros que van a seguir. Te toca esta final, ¿verdad? ¿Tú estuviste en esta final? Bueno, mientras tanto, vamos a seguirle el amigazo Tito. Saludamos a nuestros amigos que nos visitan de allá, del Mije Bajo, ya pegadito al Istmo. Los de rojo que defienden el honor y el orgullo de esta tierra hermosa llamada Kichikovi. Regálenle el aplauso a este equipo de rojo. Ahí estamos. Bienvenido, compadre. Gracias. Así que también es un honor y un orgullo saludar a los amigos allá, conocidos de allá del Bajo Mije, pegadito al Istmo, la colita de los Mijes. Así que también, ¿por qué no? El aplauso se lo merece fuertemente, porque han luchado a la cumbre, al momento de gloria, el equipo de blanco que defiende el orgullo. Esas muchachas de Tlahui, allá te escuchan la porra de Tlahui y a poco Kichikovi no te comporta. ¡Ándale! Y la porra de Tlahui Toltepec. De una vez, pónganse de una. Porque el tiempo nos está ganando. Por favor, al centro de juego, muchachas de Kichikovi, jovencitas de Tlahui Toltepec. El aplauso porque es bien merecido llegar al final. Así que ahí vamos a pedir, mis grandes amigos de las diferentes páginas, la tierra allá que hermosa del Bajo Mije, las muchachas de rojo, ella representa aquí fuerte la sonrisa que se dibuja en estas hermosas jugadoras. Del lado izquierdo, mis grandes amigos, permítame presentarle a estas hermosas muchachitas que defienden el orgullo de Toltepec. Mientras tanto, esperamos nada más el recorrido de la Copa para llevar la crónica, para llevar las incidencias de esta final en la pasarela femenil, donde el amigazo Tito y los compañeros, ya viene la copa. Regálenle el aplauso, la hermosa copa pasarela femenil. Por ahí la regidora de Hacienda. Es la tercera versión donada por el señor Juan Carlos Martínez Cirilo. Ahí está el aplauso para esta hermosa copa. Ya lo sabe usted, si la gana 3 veces seguida, pues se la llevará a las vitrinas de su agencia. Y ahora en esos momentos se va a decidir para dónde se va, y se queda en el Bajo Mije o se regresa ahí a Tlahui Toltepec. Así que atentos todos, porque está la gran final donde se decide, donde las princesas se van a de gloria, el equipo de Kichikovi de rojo y el equipo blanco, el equipo de Tlahui Toltepec. Ayer estas muchachas de Tlahui Toltepec estuvieron apoyando a sus amigos, ¿Cómo gritaban ayer? Ahora sí las vamos a ver jugar. Ahora sí quiero ver, así como gritaban, así las queremos ver jugar. Y de igual manera las muchachas de rojo, estas muchachas que vienen allá en la tierra donde se da el maíz, ¿verdad? El café también, ¿o qué más? ¿O qué se da por su tierra? Bueno, ya no nos metemos de camisa y no se vayan, pero... Y las muchachas de con la sonrisa eterna. ¿Quién no quiere estar? Y el respeto se lo merecen sus papás, los entrenadores,
No, ahí los amigos de Gichikovi que te corrieron como 8 o 9, por ahí más o menos 8 horas para llegar a este destino. Así que, adelante, adelante, caminante, nos vamos a la final. Venga. Sea mi amigazo Tito, porque usted lo sufrió durante 3 días y lo tiene que terminar. La gran final en la voz del amigazo Tito desde Coxocón, sí señor. Vale. La pequeña remembranza, ya pueden romper la formación en sus banquitas. Entonces, la pequeña remembranza de Tlahuitoltepec, su primer partido lo realizó con el equipo de Ayutla y lo venció. Y se avanza en la otra ronda, donde enfrentara el equipo de Santa Cruz Tlahui, sí me parece Santa Cruz Tlahui, para poderse posicionarse en primer lugar del grupo A. Así está. Y en el grupo B, la quinta de San Juan Gichikovi de la parte baja, esas muchachitas, esas jovencitas, enfrentó el equipo de Cuatro Palos y avanza en la siguiente vuelta y enfrenta el equipo de Quetzaltepec, donde se impuso San Juan Gichikovi. Y de ahí avanzó para enfrentar el equipo de Totontepec, me parece, el equipo de Totontepec, cree que sí, ahí para poderse posicionarse en el primero de los grupos. Entonces, quiero pedir fuertes y calurosos aplausos para esta quinta de Tlahuitoltepec, Mije, donde se produce pulque, tepache y mezcal. Así que ellos vienen a defender lo que es el escudo del Rey Condoy, por supuesto, y en ese lado donde trabajan en el campo de la ganadería extensiva, allá en la parte baja, donde la temperatura llega hasta los 45 grados, y hoy están en Tamazulapan del Espíritu Santo. Sí, señor, venga, fuerte y calurosos aplausos para esas dos quintas. ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso público? Ahí está el aplauso, pocos pero sinceros. Vamos a ver las grandes estrategias que va a tener los dos coaches. Categoría juvenil, varonil, femenil, tercero y cuartos van a jugar en la primaria, por favor, para que Categoría juvenil, varonil y femenil para sacar el tercer lugar. Y cuarto lugar se jugará en la escuela primaria que se ubica en la parte de arriba, ¿verdad? Ahí merito, señoras y señores, donde estuvimos los 2 días trabajando en la crónica. Ya casi nos está cerrando la garganta, pero aquí seguimos echándole todos los kilazos para poder finalizar así con todo el quilate. Entonces aquí el Tlahui haciendo los calentamientos. Ahí también San Juan Gichikovi viajaron 10 horas para poder llegar en la recta final. Esta copa, la tercera edición, va a tomar rumbo diferente. Puede que tome el rumbo del Mije Bajo o Mije Alta. Así que esa copa todavía no tiene destino. Los estaríamos sabiendo el último periodo. Así que, señoras y señores, vamos a ver. Bueno, señoras y señores, los cuerpos arbitrales poniéndose de acuerdo. A ver, me parece que va a ser el volado, ¿verdad? ¿Quién lleva la batuta como árbitro principal? Porque los demás tienen que ser el árbitro seguidores, ¿verdad? Entonces así está la mecánica del arbitraje. Así que esos son los que van a estar sancionando. Ahí está la principal. Va la principal pidiendo la bola, sí señor. La responsabilidad, esos cuerpos arbitrales. Vamos a ver, la moneda está en el aire. La moneda está en el aire, señoras y señores. Pongan mucha atención.
Dos quintas que acaban de llegar a la recta final. La bola se mueve, la bola va rodando en manos de la quinta de San Juan Wichikovi. La número 24 va a tratar de... Ahí está la compañera árbitro, por supuesto, señoras y señores. Ahí está el número 32, el rompimiento. El número 14 se equivoca, sí señor. ¡Qué cosa tan espantosa acaba de suceder abajo del tablero! Nuevamente el número 32. Ahí está la quinta de Tlaui. Nuevamente el número 14. El número 14 le pasa al número 12. Busca la jugada. Ahí recupera el número 13. El que perdona la bola. La bola acaba de volar, la bola acaba de atravesar esa línea que cruza para poder entrar en el área rectangular. Por supuesto, el número 12, Tlaui, le roban el balón, señoras y señores. Vamos a ver el número 13. Una descolgada, no hay nada para el equipo de San Juan Wichikovi. Vamos a ver el número 32. Se le pasa a su compañero que es el número 14. La güera desde la línea de 3. Nuevamente la número 32 va a tratar de buscar y le roban el balón. Vamos a ver. Contra 2. Esas jugadoras se miran con garra, así como nos miramos. A ver quién es quién. Hoy se agarran, sí señor. Vamos a ver la número 2, Paola. Ahora sí, ahí está la número 30. Bola hacia adentro, sí señor. Ay, 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 ay. ¡Ay, qué cosa tan maravillosa! Y la falta comete San Juan Wichikovi con una disciplina deportiva donde muestra su casaca que carga el número 23. Entonces, señoras y señores, el número 32 tiene la responsabilidad. ¡Punto y fuego! Ahí está la número 32. Vamos al segundo lanzamiento, el número 32. ¡Vaya! La bola sigue teniendo la quinta de San Juan Wichikovi. Va a avanzar, va a cruzar la frontera y ahí se agarra la número 14. Viene con todo, quiere imponerse en la cancha. Ahí dice, yo soy Sham. Por supuesto, ahí San Juan Wichikovi también tiene lo suyo. Ahora nuevamente el balón abandona el terreno de juego y la bola va a tener San Juan Wichikovi. Así que vamos a ver el saque. No, nuevamente es para... La bola lo va a tener San Juan Wichikovi. Los grandes jueces ahí se ponen de acuerdo. Vamos a ver, hay un rompimiento, una violación que comete. Recuerden, en la banca nomás tiene que estar el coach y su asistente, para que vean. Sale también en ese lado y también en este lado. Es coach y asistente. No debe de existir otra persona más. Vamos a ver el número 14. La número 14, Tlaui. Se quiere imponer. Vamos a ver. Ahí está la pelea. Bola de dos que marca el árbitro. Ahora sí la bola lo va a pertenecer San Juan Wichikovi. San Juan Wichikovi va a pertenecer la bola. Va a pertenecer San Juan Wichikovi la bola, señoras y señores. El público también está atento. El público también está como cuerpo arbitral. Recuerden, nuevamente la número 14 va marcando tres lo que le marcan la regla de alternancia. Hay una falta
Y la falta es cargada por el número 13 de San Juan Wichikovi. San Juan Wichikovi se acaba de cometer la falta. Hasta en estos... Ahí está la información en la mesa de control. Por supuesto, mis grandes amables amigos, recuerden que estamos reunidos todos los ayujayos. Todos los ayujayos se congregaron acá en Tamazulapan del Espíritu Santo para festejar la 39ª edición de nuestra Copa Mije, el campeonato regional. Así que estamos aquí todos atentos de lo que está sucediendo, de lo que está pasando dentro de la duela, dentro del área rectangular, donde dos quintas se están enfrentando, la parte alta y la parte baja. Así que señoras y señores, los coaches están atentos lo que tienen que trazar las jugadas correspondientes. Tienen que romper hielo dentro del área restringida, porque ahí está la zona más peligrosa. Así que vamos a ver la jugada que puede aplicar a Tlawi. Vamos a ver, le roban el balón. Vamos a ver la número 24. No consigue nada. La marca es un 2. Ahora sí, señoras y señores. Vamos a ver, falta, señoras y señores. Ahí está, señoras y señores, la número 2 se posiciona en la línea de castigo. Punto para San Juan Wichikovi. Quiere llevar la copa desde la zona baja, quiere ir a rodar esa copa. La tercera edición, hay un rompimiento. ¡Qué cosa tan espantosa acaba de suceder! Así termina la primera parte. Por 2 puntos de diferencia. Comenta algo nuestro amigo desde la Constitución Mazatlán, ¿verdad? Así es, desde ahí abajo nos visita otra voz más aquí en la región Mije Alta, y por supuesto le voy a dejar el micrófono para que también haga el análisis correspondiente en la segunda parte de este partido. Adelante, mi amigo. Bueno, muchas gracias, mi amigazo Tito. La verdad que emocionante la final. ¿Qué podemos decir? Esto se llama la final, pero final aguerrida. Solamente 2 puntitos, señoras y señores. La verdad que se están dando con Tokio, como se dice coloquialmente. Las de rojo apaullando, pasando 2 puntos por encima del equipo de Tlawi. Pero Tlawi no se va a rendir así de fácil. Así que tenemos partido. Y como lo dijo Julio César Chávez, ¡hay tiro! ¡Hay tiro! Vamos a ver si Tlawi o el equipo de Wichikovi, señoras y señores, atentos todos, porque viene a mover el equipo de Tlawi. Vamos a ver con la güera, ahora la tiene la número 32, la güera que levanta el arco iris y no consigue llegar a su destino. Vamos a pedirle mucho cuidado a los que están bajo los tableros, por favor. Ya lo estuvimos anunciando. Otra vez el equipo de Wichikovi. Vamos a ver, equipo nos visita desde allá del Bajo Mije, equipo que conocemos a la mayoría de los papás de Wichikovi, a lo cual enviamos un saludo hasta allá, hasta Wichikovi. Así que viene el equipo de Wichikovi. Vamos a ver las muchachas de Wichikovi. ¿Qué dicen los árbitros? Suena el silbato. Será balón otra vez para el equipo de... La presión es alta por parte de Tlawi. No dejan sacar el pase para quien se equivoca. La tiene la número 10. Lanza el jumper y no consigue. De reversa y puro balón, dicen los árbitros. Hay que checar a la güera. Está bien la güera, anda emocionada porque le regalaron un ramo ayer. Otra vez el equipo de Wichikovi. El pase lo tiene ahora sí Jukila y otra falta
está llenando de faltas el equipo de Tlahuitoltepec. Falta de la número 14. Vamos ahora, el equipo de Ichikobi que no puede salir. Y se viene ahora sí Juquila. Viene Juquila, pura velocidad de la frente al número 22. Juquila que se sube a la moto y lanza Juquila. De norte a sur, de Guichicobi hasta Tamazulapa, de norte a sur. Vaya, esto es el número 2 llamado Juquila. Vamos a ver si lanza la antigua, la número 2. Allá sale la naranja, vamos a ver. Y adentro que están cenando. Está alejando 6-1. 6-1, la falta táctica que tuvo que porque estaba dejando solita la número 32, así que todavía queda mucho tiempo. Vamos a ver, a mover la 32 en la línea de 3 puntos. Por ahí a la porra vamos a pedirles, señores, los coordinadores, por favor, en la esquina la porra se está metiendo. Otra vez en el contragolpe, Juquila. Así que el equipo de Guichicobi, ahora ya son varios puntos. Se está equivocando Tlahui. Otra vez allá, Don Maritza. El pase para quién. Están 3 contra 1. Se anima de tripas. ¡Vamos que se murió de tripas los cantos! El equipo de Guichicobi en 2 minutos, pero ya viene Tlahui. Otra vez. Escucha la porra de Guichicobi. Fuerte, fuerte. Ay, Dios mío, qué indicación, dice hay un tiempo fuera, qué indicaciones le darían a los de Guichicobi, porque en 1 minuto reaccionaron, pero rápidamente, 11-1, 7 puntos en 2 minutos y tiene que venir a parar la tormenta el equipo de Tlahui, a realizar las estrategias, a mover el ajedrez, a mover las piezas, porque el equipo de Guichicobi Credenciales, Totontepec y María Lombardo. Credenciales, Totontepec y María Lombardo, porque a continuación, allá mi tierra, Lombardo, se viene a la final. Así que por ahí vamos a pedirle credenciales de Lombardo y Totontepec. Mientras estamos en la final. Y si le toca el partido. Eso, mil gracias por los aplausos, la verdad que es un gusto, un honor estar por segunda vez aquí, narrando las tendencias de este hermoso deporte, esta Copa Tamaulipas 2025, se está decidiendo poquitos puntos la final, y al filo de la butaca, porque todo puede pasar, todo puede suceder en este hermoso deporte llamado básquetbol. Saludamos también a los amigos de Ecos de Comunidad, a los amigos de RTV, a todos que nos ven a través de las diferentes páginas, a mover el balón. Es para quien, dicen los árbitros. Sacan el equipo de Tlahuitoltepec, que ya la estudiaron. Vamos a ver la estrategia, la pizarra, vamos a ver la número 10, la 10 que se mete, y ahí está. Tuvo resultados, a veces parece nada, pero los entrenadores juegan un papel. Nos vamos al encuentro donde viene Juquila, el lado derecho enfrenta a su marcadora. Vamos a ver a Juquila, ya la desarman, y bola de 2, dicen los árbitros. La alternancia, ¿para quién va a ser la alternancia? Para el equipo de Tlahuitoltepec, a mover la 32, se la dan a la 14, está sola ahí la número 10. Solita la número 12. Y ahí está. Ya se están acercando poco a poco. Vamos a ver a Guichicobi, la número 14 que se mete a la pintura, lanza la flotadora y ese balón que no llega. Otra vez la número 12. La número 12 para aquí, para el número 10. Otra vez se equivoca. Está solita, va a venir la número 24, Jimena. Le pone otros 2 al equipo de Guichicobi. Nuevamente sale rápidamente el equipo de Tlahui, pero vamos a ver si pueden pasar la media cancha. La marca es pegadita de Juquila. Encuentran aquí en la número 14, la güera que ya pasa la media cancha. El pase hasta por el centro. Está solita, le pone la pantalla y la falló. Esta muchacha otra vez. El jumper perfecto, no consigue nada. Y se viene el rompimiento. Allá viene Juquila. Vamos a ver Juquila. Otra vez el rebote, En el rebote, otros 2 para el equipo de San Juan Guichicobi. Ay, Dios mío, que toca
Toma otra vez el balón el equipo de Tlaqui. Allá con la 32 que se quita el marca. Se mete por el centro y... ¿Cómo que se murió si me debía? Responde la 32 sacando de la chistera. Un tiro más será para esta jugadora. Vamos a ver si la hace de 3 puntos. Vamos a ver si la hace de 3 puntos esta muchacha, número 32. Allá lanza el balón por los aires. ¿Dónde quedó el balón? Otra vez el rebote para esta 32 que tiene y otra falta, dicen los árbitros. A puro poder, señoras y señores, está candente, está calientito, como el atole de mi abuelita. Así que vamos a ver a esta jugadora. A esta jugadora, allá va a salir la naranja, vamos a ver, allá sale y nada. Vamos a ver qué suerte para la segunda oportunidad. La número 32 que inhala y exhala. Allá el dardo envenenado. Y tampoco. Otra vez el rebote para esta 32 que tiene imán con el balón. Ahora se equivoca. Vamos a ver, allá viene la falta. Falta de la güera, dicen los árbitros. Falta de la número 14. A mover el equipo de... A mover el equipo de Gichikovi. Disculpen. 3 segundos de juego. Vamos a ver. Viene Gichikovi, lanza y no le gusta el partido. ¿Por qué no aplauda? Por el amor de Dios, regálale el aplauso a estos dos grandes equipos. El score, mi amigazo Tito, 7-15. Lo están ganando las de rojo. El equipo de Gichikovi, se escucha la porra. ¿Dónde está la porra de Tlaqui? ¡Ay, Dios! Pues mi amigazo Tito, pues le va a tocar cerrar. Y esto está bueno, así que se vayan preparando para el siguiente partido ya. Los amigos de María Lombardo y el equipo de Totontepec, dos equipos que no han perdido. En los dos grupos pasaron invictos a la gran final. Así que mi amigazo Tito, échele de su cosecha. Bueno, señoras y señores, la cosa sigue subiendo de nivel. Así que vamos a ver qué puede suceder. Son 8 puntos de diferencia, señoras y señores. ¡Vámonos! Hoy es domingo. Estamos de fiesta en Tamazulapa del Espíritu Santo. Por supuesto, San Juan Gichikovi se está imponiendo enfrente del escuadrón ahí de Tlahuitoltepec. Estamos en categoría pasarela. Estamos en la categoría pasarela, señoras y señores. Vamos a ver la reacción de la número 02. Ahí está la jugada de la número 13. Lanza, no consigue nada. Hay un rompimiento por parte del número 32. Con falta, sí, señor. ¡Qué cosa estamos viviendo dentro de la duela! ¡La duela! Ahí está la primera oportunidad, tiene la número 32. La oportunidad, no consigue nada. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando dentro de la duela? Me muero por tanto ver TikTok. Así que vámonos en la duela número 12, la número 12. Vamos a poner la emoción. Vamos viendo la número 2, número 14. Se lo pasa número 2. Ahí estaba la número. La bola abandona el terreno de juego y la bola lo va a poner en juego. La bola va a volar en manos de la número 10, Taponazo. Ahí está, señoras y señores, se agarran. Ahí están las jugadoras. Vamos a ver quién aguanta el presión. Entonces la bola lo va a tener San Juan Gichikovi. Tlahuitoltepec poco a poco se va acercando hasta en estos momentos una diferencia de 4 puntos. Así que, señoras y señores, lo que les decía, puede suceder milagros en esta parte. Ahí está San Juan Gichikovi. A ver, vamos a ver
Ahí está la marca, un 2. Y la bola lo va a sacar, lo va a rodar la quinta de Tlahuitoltepec. Señoras y señores, la bola abandona el terreno del juego. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Vamos a ver, la coach dice, calma, calma. Ahí están los alemanes de la coach, ahí dirigiendo la quinta. Ahí está, señoras y señores, la reacción de San Juan Michicoy de la parte baja. Ahí está la número 24 cometiendo la falta. Cosa, qué cosa. Ahí está la número 2, la número 32, lanza desde la línea de 3, recupera la número 12, no consigue nada. Vamos a ver la número 02, busca la jugada, vamos a ver qué puede suceder. Ahí está la número 23, ahí está la violación de 8 segundos. Recuerden, tiene nada más 8 segundos para pasar la frontera de Donald Trump, por supuesto, en el otro lado. Ahí está. Vamos a ver la número 32. La jugada lo tenía la número. Ahí está la jugada. Vamos a ver la bola. Pelea Tlahui. Se agarran. Así como los grandes. Así que, señoras y señores, la bola lo va a pertenecer San Juan Michicobi. San Juan Michicoy lo pone en juego hasta en estos entonces. Lo tiene la bola número 30. Vamos a ver nuevamente. La número 24 se impone. No hay nada, señoras y señores. La número 2 va a avanzar. Ahí está la bola. La bola no está jugando conmigo. Así que vamos a ver, la bola lo pone en juego la número 12 de Tlahuit, la número 32, indica, ahí está el señalamiento, ahí está la jugada. No, señores, señores, ¿qué puede suceder? ¿Cómo se pelean esa bola? La bola lo va a tener Tlahui. Ahí está la número 10, lanza, no consigue nada, recupera. Hay una falta. La falta es por parte de la número 14, por supuesto. Hay un cambio que solicita ahí la entrenadora de Tlahui. Vamos a ver, la número 02. 02. ¡Ay, se equivoca la 02! Vamos a ver el coach. Vamos a ver. La cosa se sigue subiendo de nivel. Por supuesto, la número 32, la número 32. Ahí se le pasa a la número 2. Vamos a ver, hay una triangulación con parte de la número 2. Ahí está. La bola abandona nuevamente. Y a la bola la va a poner en juego la quinta de Sham. Ahí lo pone en juego. Vamos a ver un taponazo. Y vamos a ver el rompimiento. No consigue nada y le comete la falta. Ay. ¿Qué cosa está sucediendo en el área restringida? Ahí está la información, su media vuelta.
No consigue nada. Vamos a ver Tlawi. Avanza rápidamente. Vamos a ver Tlawi. No consigue nada. A él la bola lo pone en fuego. Ahí está la número 10. Ahí está nuevamente la número 15. ¡Ay, qué cosa está sucediendo! Muy espantoso. Ahí estaba la jugada, donde estaba en la área restringida, la zona más peligrosa. Ahora sí, la número 14. Nuevamente la número 14. Ahí está la... ¿Qué está pasando? Ahí está nuevamente la número 32. Ahí está, señoras y señores. Ahí está. Mientras la bola está arriba, no puede marcar el señor árbitro 3 segundos, ¿verdad? Así está la jugada, señoras y señores. Comer, ya está la comisión de alimentación. A los que ya quieran tomar sus sagrados alimentos, no nada más a los jugadores, nada más a los jugadores. Nada más a los jugadores. Los jugadores que quieran tomar sus sagrados alimentos pueden pasar aquí atrás de la mesa de control. Aquí están los que van a dar de comer a los equipos, no a los aficionados. Solamente los equipos, nada más, No vayan a llegar corriendo y haciendo fila, ¿verdad? Aquí no vamos a atender a todos. Sale. ¿Y dónde está la porra de Tlawi? ¿Dónde está la porra? Que se escuche esa porra de Tlahuitoltepec. Ahora la porra de San Juan Huichicobi. Ahí está la porra. Ahora sí te toca la tercera. Adelante. Bueno, pues señoras y señores, allá se viene la ofensiva del equipo de Huichicobi. Vamos a ver a la número 30, ahí está. Otros dos más para Huichicobi. Es el último cuarto donde se va a decidir si la copa se va al bajo Mije o se queda en el Mije alto. Mientras vemos allá al equipo de Tlawi que se está llenando de errores. Y a veces por errores se pierden partidos, pero vamos a ver, queda mucho tiempo, 6 minutos por jugar todavía. Viene en la número 24, Jimena ¿para qué? Allá Coquila que se va a meter a la pintura, allá le dice la güera, ¿dónde? Otra vez el balón lo tiene el equipo de Tlawi. La número 32 para la número 10, la 10, el Eurostep deja mirando mariposas y regresa otra vez, peleando fuerte. ¿Y qué dicen los árbitros? Bola de 2, la alternancia corresponde ahora. Hay un cambio. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Se me hace que no les ha gustado el partido porque la eso, que se vengan los aplausos. Allá viene la ofensiva de Tlawi. Vamos a ver la número 10. Esta muchacha allá se va a meter.
enfrenta la defensa. Ande, tápese, casa frío, le dice Gichikobi. Sale rápidamente la número 2. Juquila para quién, el pase para Amor. Con la finta, la número 30 lanza el balón que se queda corto, el rebote, otro error por parte de Tlawi. Válgame Dios, final que tenemos tan emocionante. A mover Gichikobi. Gichikobi para quién, para la número 2, otra vez Juquila, por el centro Juquila, ay Dios, otra vez el rebote, la tiene la número 13 que levanta las manos, el arco se dibuja pero no llega al objetivo, allá viene el abordaje, a tirar la carne lanzadora del equipo de Tlawi, la número 32, para la número 3 que lanza, 2 puntos más, y un tiempo fuera para el equipo de Gichikobi, a mover las piezas del ajedrez, porque el tiempo quedan 4:50 por jugar, el score 13-19, todavía no se decide nada, así que vamos a invitarlos para que ya los que siguen a continuación, el equipo de Lombardo y el equipo de Totontepec, los equipos que quieran pasar a comer también, si ya pueden pasar a la cocina comunitaria, nos están diciendo los coordinadores que ya pueden pasar a tomar sus sagrados alimentos, los equipos que todavía no han desayunado, ya está lista, preparada la botana por ahí, así que por ahí nos va a disculpar porque la garganta se nos está cerrando. Adelante, teníamos 4 minutos. Nos vamos al encuentro. Vamos a ver. ¿Qué dicen los árbitros? ¿Qué pasó por ahí? El balón es para el equipo de Gichikobi. La tiene la número 32. Enfrenta a su homónima Juquila, que tiene mucha velocidad. Allá Juquila, vamos a ver. Ya perdió el balón. Agarra en contragolpe el equipo de Gichikobi. La número 3, la zurda. Enfrenta a la 27. Le ponen un alto ahí. El balón lo tiene. Otra vez la 24. Y ve cómo se pelea. Cómo se pelea el novio. Peleándose fuerte estas muchachas ahí del equipo de la alternancia. ¿Para quién es? Para el equipo de Gichikobi. Las de rojo vendrán a mover, a defenderla ahora. La alternancia es para las de rojo. Tranquilos, somos humanos, nos equivocamos, no pasa nada, hombre. Tranquilos ya. Allá viene el equipo de Gichikobi. El pase para quién? Para la número 24. La 24 que se va solita. Encuentra la número 30. Esa que le gusta tirar de 3. ¡De tripa los tacos! A mí me gusta. 1, 2 y 3 y cha para la de Gichikobi. Nuevamente la número 32. Otra vez rotando la línea de 3. Para la número 3. La 3 ya se equivoca. Agarra la 30. La 30 que se sube a la moto. Le mete en primera, segunda. Y adentro, ¿cómo que no? Vaya. Zarpazo por parte de la número 30. Allá viene la güera que se mete hasta la pintura. Y no consigue nada. Dicen los árbitros. Será balón para el equipo de Gichikobi. Hay un cambio por parte de Tlawi. Vaya. Hay un tiempo ahí y el aplauso que se escucha, hombre. Con este frillito se merecen el aplauso. Hay que calentar el cuerpo porque apenas estamos empezando, Estamos en la segunda final, así que todavía queda mucho tiempo. Hay que mover las manos porque si no nos vamos a enfriar muy feo. Así que pues usted lo está viendo a través de las diferentes páginas. Vaya partidazo que tenemos.
lo está ganando al parecer, la copa va a viajar 8 horas hasta el Bajo Mije. Pero vamos a ver qué dice el equipo de Tlahui y la porra de Guichicovi. ¡Eso! ¿Dónde está la porra de Tlahui? ¡No se me agüite! No pasa nada, todavía queda mucho tiempo. Tiempos completos, Guichicovi se queman los dos ya. Le queda uno. Va a ser... Es corrido, ¿va? Es corrido porque la diferencia cuando es 5 puntos se cronometra y Guichicovi ya siente la gloria, pero vamos a ver porque el equipo de Tlahui la va a defender hasta el último segundo que suene la chicharra. Allá viene la 24 peleando fuerte. Ahora la número 30 para quién. Se mete otra vez y ese balón, otra vez la 30, no consigue nada. Viene allá el equipo de Tlahui con la número 10, agarrándose a una carrera parejera, la 10 con la 22. Y dicen los árbitros, falta de la número 23, que manda. Vamos a ver a la número 10 si puede acortar la distancia, porque señoras y señores, vamos a ver a la número 10. La 10 que lanza no consigue nada. Y como ya los dijimos, no se permite. Hay que estar tranquilos, por favor, cuando están lanzando. Y la número 14, otra vez se anima de 3 y nada. Y señoras y señores, la copa, grítelo, va a viajar hasta Guichicovi, señoras y señores. La copa tendrá que viajar 8 horas hasta el Bajo Mije. Y el aplauso fuerte que se escuche para los dos grandes equipos, regálenle el aplauso. Y por qué no reconocer el trabajo también. El equipo de Tlahuitoltepec, el saludo tiene que venir. Primero hay que saludar a las compañeritas, hay que enseñarles eso. Primero hay que saludar a los compañeros. Enhorabuena a los amigos de Guichicovi, muchas felicidades, la verdad que muy buen equipo el que presentaron el día de hoy. Por más que luchó el equipo de Tlahui, no se pudo. Nomás presento los dos equipos y te lo doy. Voy a presentar nomás y ya me sigues, ¿sale? Bueno, señoras y señores, pues para mí va a ser honor, un gusto presentarles la siguiente. Felicidades, hermano. La siguiente final, ver por ahí al equipo de María Lombardo, lugar donde se da el maíz, los limones, que llegaron a la final. Estos muchachos que el año pasado ganaron la infantil. Felicidades, hermano, muchas felicidades. Así que para mí va a ser un honor estar narrando esta final y me voy a permitir presentarlos de una vez. De igual manera se van a formar el centro para que van a traer la copa para... De una vez fórmense, muchachos, fórmense de una vez ya. De una vez hay que formarse, porque ya va a venir la copa y vamos a presentar a los muchachos de María Lombardo. Como yo lo decía, es un honor ver que el Bajo Mije, nuestra tierra querida, está representando año con año ya buenos jugadores, a lo cual les comentaba yo que estos muchachitos ganaron la Copa Infantil el año pasado, pasaron a pasarela y están en la final. Así que por ahí vamos a agradecer que sean rápidas las fotos, por favor, porque los coordinadores ya nos están apurando. Así que por favor vamos a pedirle a los señores, fórmense todos los compañeritos, porque va a ser la comparsa de la copa que estará en juego en esta gran final, donde los muchachos de verde de María Lombardo y los jóvenes de blanco, ahí comandados por Johnny. Bueno, pues vamos a presentar. ¿Ya viene la copa? La copa. No, que si tienes la información, ok. Esta es pasarela. Esta es la cadete, no, pasarela, esta es la tercera. Pues tenemos la copa, la tercera versión, donada por el C. Roberto Jiménez Mendoza. Esta copa pasarela es tercera versión, donadas por el C.
Y la trae la regidora de salud. Regálenle la aplauso, por favor. A continuación, ahí está la copa. Y ahora, señoras y señores, permítanme presentarles a cada uno de estos muchachos que se lograron y tienen el honor de representar a María Lombardo. Con el número 7 tenemos a Rosendo Emanuel Torres Javier. Regálenle el aplauso a este muchacho que levante la mano. Rosendo, levante la mano, ahí está. Y tenemos con el número 16 Aldo Belino Solano Nicolás con su número 16, un paso al frente. Después tenemos a Roberto Carlos Morales Prieto con su número 27. Con el número 4 tenemos a mi sobrino Jaciel de Jesús López Aquino con su número 24. A continuación, Luis Ángel Aguja Altamirano con su número 22. Después tenemos a Iker Leandro Granados Montero, número 9. Y Alvarado de Jesús López Aquino, mi sobrino, con su número 23, Álvaro. Diosman Jareb Rincón Rodríguez, número 6. Tenemos a Alejandro García Poblano con su número 4. El aplauso para el profesor José Luis López, el entrenador de María Lombardo. A continuación, desde Totontepec, este muchacho se llama Michael Anderson Guzmán Ramírez con su número 11. Después sigue Brian Yair Bernal Pablo con su número 10. Después William Paul Gómez Vasconcelos, número 23. José Juan Bravo Rodríguez, número 34. Tenemos a Alexander Benítez Hernández, número 15. Y Jonathan Santiago Olivera, número 1. Amador Elvis Sánchez Ramírez, número 12. Y Alan Daniel Cano Gómez, número 7. Y por último, este jugador explosivo, Deymar Hernández Bravo, número 0. Y también el aplauso porque se lo merece a su entrenador, Víctor Elías Ramírez Reyes. Así que, señoras y señores, los 5 que van a iniciar, y el aplauso fuerte para los 2 equipos. En la voz de mi amigazo Tito, vámonos al partido. Bueno, ya escucharon la presentación a esos 2 quintas. Lombardo contra Totontepec. Recuerden, Mije alta contra Mije baja. Señoras y señores. Necesito otro narrador. Ahí llegó el chavo. Sí. Que venga el chavo este. Sí. Sale. Bueno, y ya estamos todo lo que tenemos que estar dentro de la duela, señoras y señores. Aquí está los 5 que entran en la cancha, que van a defender la copa. La copa el año pasado se la llevó, me parece que Tierra Blanca tenía esa copa. Hace 2 años lo tenía San Juan Cotzoconi, y de ahí va rotando la copa. Entonces la copa puede tener dueño, puede ser Totontepec o puede ser María Lombardo. Señoras y señores, la copa presente con un diseño típico. Ahí está el diseño típico de Tamazulapan, del Espíritu Santo, por supuesto. Señoras y señores, la moneda está en el aire todavía. Lombardo está puesto. Totontepec también va a defender la bandera. Totontepec Villa de Morelos. Y también María Lombardo por allá en la parte baja. Allá donde la temperatura llega a 50 grados. Insoportable la temperatura, pero ahora estos muchachos están soportando el frío. Entonces Totontepec, donde la temperatura también llega a 0 grados.
Entonces, ahí está la porra, ahí está la porra. Entonces, señoras y señores, me toca hacer la crónica, la primera parte. Me toca. El año pasado ellos ganaron la Copa Infantil, el primer año que vinieron. Ahí está. El profesor tiene 4 años que empezó a entrenar. Y apenas esos niños empezaron de 6, 7 años. Sí, señor. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a checar qué puede suceder, qué puede pasar en estos momentos. Vamos a ver. Totontepec contra María Lombardo. María Lombardo viene desde la parte baja. Totontepec aquí en el punto del cerro, donde se ubica credenciales del equipo. ¿De quién es? Es Tlahuitoltepec, ¿verdad? El coach de Tlahuitoltepec y el coach de San Juan. ¿Es de San Juan Michicobi está? Sí. No, Tlahuitoltepec y San Juan Michicobi. ¡Vámonos! Porque hoy es domingo familiar. Usted traiga a su familia para poder presenciar estos bonitos encuentros de aquí de la Copa Mije, señoras y señores. Ahí está la respuesta. La respuesta lo tiene María Lombardo. Vamos a ver qué bonita jugada que se avienta Totontepec. Ahora sí, señoras y señores, recuerden que nada más tiene que estar coach y su asesor y su asistente también en ese lado, para que también vamos a ver. Ahí está la bola lo tiene María Lombardo. María Lombardo avanza. Vamos a ver, señoras y señores. La bola lo pone en fuego María Lombardo. Va a hacer lo suyo con el número 23 desde la línea de 3. Recupera Totón. Totón, el número 1, Johnny. Va a hacer lo suyo. Va a tener que llegar abajo del tablero. No consigue nada, señoras y señores. La cosa se sigue aumentando la temperatura. Vamos a ver el número 23, el número 6. Ahí está el número 6, el número 4. Trata de hacer lo suyo desde la línea de 3. Ahí está el tiro perfecto. La parábola perfecta. Ahí está el ángulo que maneja el número 4. Vamos a ver el número 1 hasta el otro extremo con el número 11. No consigue nada. Vamos a ver. Ahí está el número 0. 0 trata de hacer lo suyo, trata de trabajar fuertemente desde la línea de 3 del número 1. No consigue nada, señoras y señores. Hay tiempo fuera, hay tiempo de conferencia. Hay tiempo de conferencia. Ambas quintas. Va a empezar a trazar la ruta hasta en estos momentos. María Lombardo tiene la ventaja por 5 puntos. Totontepec puede reaccionar. Totontepec, donde se encuentra la cuna del deporte, la tierra del Magín. Así que ahí están los muchachos de Totontepec. Pero en ese lado tenemos María Lombardo, casi pegado la parte de Veracruz, de las jarochas, sí señor. Así que ahí están esos muchachos de allá de la parte baja, vienen a participar aquí en el campeonato regional Mije, la 39ª edición, por supuesto. Recuerden, estos muchachos el año pasado traían, ellos llevaron la copa en la rama varonil infantil, así que ahí está la falta y nosotros regresamos dentro de la duela con el número 1, donde comete la falta. Ay, nuevamente el número 23 va a ser el saque correspondiente. Vamos a ver el número 6 de María Lombardo. María Lombardo hace lo suyo. María Lombardo va a tratar de hacer lo que tiene que hacer dentro de la vela. Ahí está el número 4. El número 4 balotea. El número 4 se lo pasa al número 9 desde la línea de 3. No consigue nada. Recupera Totontepec con el número 0. Ahí está, señoras y señores, la interferencia. Vamos a ver Totontepec. Esa es la reacción. Ay, qué bonita jugada. Ahí está el número 10. Ay, qué bonita jugada. Un giro de 360 grados. Nuevamente Totón
Totón va abajo por 7 puntos. Vamos a ver, Lombardo avanza con el número 23. Una violación que comete el jugador número 23. Ahí está el Brian. Vamos a ver desde la línea de 3, no consigue nada. El número 11 le falla. La bola, hay tiempo fuera solicitado María Lombardo. Hasta en estos momentos el score es de 0-7, llevando la ventaja María Lombardo. Recuerden, hay milagros en el deporte, hay milagros en el básquetbol. Puede ser la voltereta, y de lo contrario, si fuera así, el partido se siguiera teniendo nivel, lo que se hace o lo que se dice, nivel del campeonato regional Mije, la 39ª edición, aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo. La membranza es que llegaron 174 equipos, se congregaron aquí en Tamazulapan, y por supuesto 2 tenían que llegar en la recta final, que hoy estamos presenciando. Totontepec y María Lombardo de caso San Juan Cotzocón, es la agencia de San Juan Cotzocón. Hoy María Lombardo, ahí está María Lombardo posicionándose en la zona defensiva, pero ahí está la primera, señoras y señores, Johnny. Ahí está, señoras y señores, es lo que les decía, puede ser milagro, puede haber milagro. Ahí está el número 4, señoras y señores. Vamos a ver el número 10. Entonces Totontepec, ahí está, 50 segundos de fuego. Vamos a ver el número 34. Ahí está el número 34, señoras y señores. La bola lo tiene el número 4. El número 4, María Lombardo. Ahí está la bola. Nuevamente en fuego. La bola sigue redondeando en manos del número. Ahí está. Ahí está el número 22 y comete una violación. Ahí está la información correspondiente. La diferencia es de 5 puntos, señoras y señores. Vamos a ver el número 1 desde la línea de 3. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan espantosa! Se mueve la red. Ahí está el número 0. Le comete la falta. Es lo que les digo, señoras y señores. En básquetbol hay milagros que suceden, porque el tiempo es el enemigo del jugador. Ahí está, señoras y señores. Ay, qué cosa tan hermosa estamos viviendo dentro de la duela, en el área rectangular, hasta en estos momentos de María Lombardo. María Lombardo tiene la ventaja por 2 puntos, donde Totontepec hasta en estos momentos tiene 7 puntos. Así que el segundo periodo lo narra. ¿Cómo te llamas? Santiago, nuestro amigo Santiago López. Viene directamente allá en la parte baja donde dice la Constitución, ¿verdad? La Constitución, esa voz lo trae desde allá abajo, es la que va a estar cronando en la segunda parte. Adelante. Bueno, pues señoras y señores, con los nervios de punta, vamos a ver el equipo de Totón. Johnny que pierde la posición, la tiene ahora el equipo de Lombardo, ya con el número 23, el 23 Alvarito. Vamos a ver, en medio de Dios quiere salir, cuidado ahí con el 6, el pase por el centro, la tiene el número 9, hay que regresarla a recalcular el número 22, otra vez
lanza y el rebote va a ser para quién, para el número 4 y dicen que no hubo nada, así que viene la ofensiva, aquí se puede empatar esto, cuidado con Johnny porque es un francotirador, un killer y ese balón que no quiso entrar, la tiene en el rompimiento, vamos a ver el número 4 y ya desarman al equipo de Totón, viene otra vez avanzando el número 17, ahora Brian que va a intentar la ofensiva con quién, la tiene el número 0, el 0 a la esquina dejaron tirar a Johnny que ahora sí, no quiso entrar ese balón, el balón para el número 6, no tiene el número 4, avanzando el número 22, 2 contra 1, aquí puede ser la media vuelta, la falla y viene el equipo de Totón, ahora con Neymar, la falta tuvo que venir, porque el número 22 la falló y con los nervios de punta si le gusta el partido, ¡apláudale fuerte! Gracias por los aplausos. Vamos a ver a Brian, ¿qué hace? ¿Qué sucede? La ofensiva le está tejiendo el equipo de Totón. Ahora el número 0, bajo la tabla. El balón está solito, el 22 en el rompimiento. Aquí va a ser Alvarito, 1 contra 1. Y Álvaro que enfrenta y lo desarman. Se viene la ofensiva ahora por parte de Totón. Johnny que se sube a la moto, lanza el balón, el rebote para Neymar. Ay, Dios mío, pura velocidad de lado a lado, de norte a sur, la parte baja de los Mijes y la parte alta se están dando con todo, sí señor, digno de una gran final, 2 equipos que no perdieron durante el torneo. Allá lanza el número 1 y ese balón caprichosamente no le gusta el sabor y escupe y no permite que bese las redes. Vamos a la segunda, ya inhala, exhala, saca el revólver, dispara y que no da. Otra vez el equipo ya peleándose. Los de verde, el equipo de Mariano Pardo, el equipo de Limón y mientras tanto vemos allá el número 6, otra vez el pase para que se equivoca, agarra mal parado, Brian el pase para y la falla otra vez, bien, aquí se empató, esto está empatado, el pase para aquí, para el número 22 y otra vez está respondiendo el equipo de Totón. Un tiempo fuera pide el equipo de Mariano Pardo, concedido el tiempo en la... ¿Y dónde está la porra? La porra de Lombardo y la porra de Totón. Ándale. La porra de Lombardo. Totón, ¿dónde está Totón? Ándale, nos tenemos partido en el terreno de juego y en las gradas también estamos empatados, sí señor. Así que qué bueno, esta vez están dando con todo, la parte baja con la parte alta. Los de verdes defienden el honor y el orgullo de María Lombardo y de igual manera los de blanco, el orgullo de Totontepec. Tenemos empatado esto, señoras y señores, mis grandes amigos, a través de las diferentes páginas. Usted lo vive totalmente en vivo. Nuevamente Johnny, este muchacho que es muy buen jugador, durante el torneo lo estuvimos viendo, ya se mete a la pintura, el pase lo va a tener quien, recupera el equipo de Totón, el número 1, se les va a acabar el reloj de disparo, lanza desde Totontepec, pero ahora sí se queda corto. Pues ya se está viendo este encuentro hasta el último segundo, va a estar fenomenal el pase y la falta de Johnny. Balón que corresponde ahora a los verdes. 2 minutos con 42 por jugar. Está viendo el tiempo como el agua entre las manos, sí señor. Allá viene el 24 para el 6 que se va a meter a la pintura, saca el pase y adentro. Adelanta otros 2 más el equipo de María Lombardo, le da la vuelta ahora, 11-9 es el score, pero vamos a ver a Johnny, cuidado con este jugador hasta la esquina, en el pase, la media vuelta el número 34, allá, tápese que hace frío, le dice, y en el rompimiento va a venir el equipo de Lombardo, vamos a ver, y nada, otra vez se está peleando de vuelta, el balón es para quién, allá peleándose fuerte, como se pelea la novia, sí señor, el equipo de Lombardo tendrá la posición, cuando nos quedan 1:58 por jugar. Vamos a ver qué preparan esta ofensiva. Allá se va a animar de 3 puntos. Sí, ahora sí. Otra vez el balón corresponde para el
equipo de Lombardo vuelve a intentarlo, a tratar de incrementar la ventaja, que son 2 puntitos nada más. Viene el número 9, el 9 de Pizarrón, la van a hacer rodar el número 4. Ahora para el 22, el 4 se anima, lanza, se ayuda del tablero. Otra vez allá en el rebote, por poco le estaba robando, ya viene el número 0. Vamos a ver a Deymar, Deymar que enfrenta a Alvarito, Alvarito para Deymar, se está equivocando el equipo de Totón, la tiene Johnny, Johnny el pase para quien, para Deymar que se anima, saca el arcoíris, no consigue nada, ese balón se va a quedar en posición para el equipo de Totón. Intenta empatar esto o darle la vuelta, sí señor, así que atentos al filo de la butaca. Vamos a ver si Totón, 1 minuto por jugar. Vamos a ver la ofensiva del Totón. La van a tejer bonita, la van a hacer de Pizarrón. Ahí está, bonita la hicieron. Lástima, no quiso caer. Otra vez el número 11, ahí está. ¿Y qué les digo? Si sufre de la presión, tómese la pastilla porque ya se empató. Así que viene el equipo. Y será otra vez balón para Totontepec. Tenemos empatado el encuentro, mi amigazo Tito. 30 segundos. Vamos a ver bien la ofensiva por parte de Deymar. Deymar con su número 0. Vamos a ver cómo le estudia la preparo. Dejaron solo a Johnny. Y bajo la tabla la tenía Deymar, pero se le escurre el balón. A prepararla bonito, a recalcular, a tratar de darle la vuelta. Se estaba equivocando otra vez el equipo de Lombardo. Vamos a ver el número 4, la tiene el número 6 ahora. Este que también le gusta meterse en la pintura. El rebote es para quien. La tiene otra vez el número 6. El número 6 para quien. Para el número 22. El 22 vuelve a regalar el balón y esto está calientito. Tiempo fuera, y si no le gusta no aplauda, pero si le gusta aplaude y grite porque está caliente este encuentro. Mil gracias por estar compartiendo con nosotros. Así que esto es lo que se vive, la hermandad Mije, lo que se vive en esta tierra bendita Tamazulapa del Espíritu Santo. Año con año presentan a sus mejores jugadores, sus mejores estrellas, y dentro del terreno de juego tenemos a 10 guerreros, 5 que representan a la parte baja, para ser exactos María Lombardo, y 5 que representan a la parte alta Totontepec. Así que mis grandes amigos, nos van a quedar en el cronómetro 3 segundos y estamos empatados 11 por 11. Nos vamos a la duela porque viene ya a mover las cadenas, a tratar de moverle la vuelta a esta ofensiva y darle la vuelta a la cartulina, porque hemos empatado esto. Allá viene Johnny, muy buen jugador este muchacho Johnny. Avanza Johnny, lanza. No me diga que le iba a caer Johnny. Pues señoras y señores, el aplauso fuerte. La primera mitad ha sido historia, mi amigo. Y tenemos en relación a este muchachón señorón, este coxocón, Tito, échele de las suyas. Así es, señoras y señores. Acabamos de ver un partido emocionante. El score hasta estos momentos es de 11 a 11. Vamos a entrar ya al tercer periodo donde dos comunidades se están enfrentando del mismo nivel, del mismo juego, pero de diferentes estratégicas, pero de diferentes tácticas de jugadas. Ya saben, el coach tiene mucho trabajo que hacer. Señoras y señores. Recuerden, nada más debe de estar en la banca coach y un asistente, ¿verdad? Un asistente, para que vayan checando ahí están los de la comisión disciplinaria, ellos son los que están observando para que también no vaya a meterse ninguna persona extraña que no tuve que ver nada durante los entrenamientos. Entonces nosotros regresamos dentro de la duela, señoras y señores, la bola empieza a rodar desde la línea de 3 y ahí estaba la respuesta, el número 11, un ganchito, sí señor, un ganchito, se despega Totontepec, señoras y señores, el número 23, avanza María Lombardo, se hace vuela con la bola, entonces vamos a ver el número 1, Johnny, va a pesar, señoras y señores, la falta es por parte del número... Ahí está el número 6, la primera falta, ahí está.
el primer lanzamiento del gran Johnny. Johnny. Vamos a ver el gran Johnny. El segundo lanzamiento. No consigue nada. Totón Tepec tiene la bola y le que mete la falta. Ahí nuevamente, señoras y señores. Johnny se posiciona nuevamente en el primer lanzamiento. Se niega totalmente. Señoras y señores, la responsabilidad lo tiene Johnny. Johnny lanza punta fuego, no consigue nada. Y la bola lo va a tener María Lombardo. María Lombardo lo pone en fuego el balón. La bola lo pone a rodar el número 6 con el número 4. Vamos a ver. Ahí está el de la migra. Ahí está el número 34. Un bonito movimiento de pies ese hombre. Ese muchacho. Vamos a ver el número 0. El número 0 avanza. Totón Tepec. Ahí vamos viendo. Camisa por dentro de lo que nos dice aquí la anotadora. Vamos a ver el número 23. La bola lo va a tener Totón Tepec. Y cambio, señoras y señores. Ahí está. Cambio de jugadores. Ahí estamos viendo cosas hermosas, cosas chuladas, cosas impresionantes dentro de la duela, donde las tácticas son diferentes, donde las jugadas lo aplican esos muchachones, empiezan a hacer lo suyo. Falta para el número 11. Ahí está, señoras y señores. Totón Tepec dio la voltereta. Vamos a ver el número 0. Vamos a ver el número 1. Johnny va a hacer lo suyo. Nuevamente, de nueva cuenta, número 0. Tratar de buscar abajo del tablero. Ahí está Totón Tepec. Nuevamente el 0. No hay nada, señoras y señores. Y comete la falta el número 3, el número 34 de Totón Tepec, Villa de Morelos. Ahí está la conferencia. 14-11, señoras y señores. Ahí está la jugada de las dos quintas, por supuesto. Señoras y señores. Ahí está la información. Cada periodo, cada equipo tienen 2 tiempos feras. Es lo que escuchamos. Aquí estamos, aquí de chismoso nada más, para escuchar lo que le dicen a los entrenadores. Nosotros tenemos que estar atentos dentro del terreno de juego y también aquí en la mesa de control para poder coordinarnos con los grandes jueces el día de hoy que está sancionando al básquetbol la 39ª edición allá el campeonato regional Mije. Así que la copa es de la tercera versión. Esa es la copa de la tercera versión, donado por nuestro amigo Roberto Jiménez Mendoza. Recuerden, el año pasado lo tenía Tierra Blanca. Sí, Tierra Blanca vino a dejar esa copa aquí en 2025. Nuevamente Lombardo. La bola estaba volando. La bola vuela como el águila. Ay, Dios mío. La bola va a ser el saque lateral. Vamos a ver. La bola va a volar como las palomas. Ahí está, señoras y señores. La marca es un 2. Nuevamente Lombardo saca. Lombardo es la que va a estar sacando. Dependiendo, así es lo que nos indica la regla de alternancia. Así nos indica la regla de alternancia, por supuesto. Y ese es lo que nos marca los señores jueces.
Vamos a ver el número 11, Totontepec, se la pasa al número 10. Brian controla, tranquiliza la jugada, va a hacer la jugada, va a armar y desarmar la zona defensiva. Ahí está el número 34, sí señor. Un bonito movimiento de pies efectivo, donde el pie de pivote lo movía. Ahí está, señoras y señores. Regreso de bola, regreso del balón en la zona trasera. Ese es lo que nos marca el reglamento, por supuesto, y automáticamente es violación automática. Vamos a ver el número 1, jugando, por supuesto, la pelea está dura. Ahí está nuevamente Lombardi, recupera. Vamos a ver en el otro extremo el número 24 en la línea, desde la línea de 3, no consigue nada. Se hacen la bola los dos, 0 contra el 11. Ahora sí, señoras y señores, la diferencia es de 4 puntos nada más. Son 5 puntos nada más, 5 puntos. No lo alcanzamos a ver, pero la cuenta nos está fallando. La matemática, no somos expertos en la matemática, pero ahí andamos. Por eso andamos aquí, ¿verdad? Así que ese es nuestro trabajo, la chamba que hacemos. Son 5 puntos de diferencia nada más y faltan 5 segundos. Recuerden su servidor de siempre, allá directamente de San Juan Cotzocón, donde el traje típico está presente con un brocado artesanal color rojo, con una combinación blanco. Ahí estamos, señoras y señores. Desde allá venimos a acompañar a esos grandes equipos que vienen a participar. Y ahí está la jugada, la quinta de Totontepec, el número 1, por supuesto. Y así termina la tercera parte de este partido. Su servidor de siempre, no nos despedimos, sino que simplemente le agradecemos infinitamente a los comisionados y a los organizadores y los coordinadores de este magno evento, porque vienen otras voces que van a estar narrando a su servidor de siempre, el profesor Tito Julián Lorenzo. Ahí me conocen como el profe, allá en San Juan Cotzocón, por supuesto, y los seguimos saludando en diferentes torneos relámpagos de básquetbol. Adelante, mi amigo. Bueno, pues nos queda más que agradecer, y desde ahorita, señoras y señores, el amigazo Tito se despide. El aplauso para el amigazo de Coxocón, que se despide. Regale el aplauso. En la narración estuvo, y recuerde que va a ser nuestra última intervención, y primeramente Dios mediante, el próximo año estaremos presentes. Reciban un saludo desde Constitución Mexicana, Santiago López, más conocido como el Pila. Allá reciban el saludo. Así que se viene la ofensiva de Totontepec. Son 5 puntos la diferencia. Se la dan a Johnny. Johnny, ¿qué hace? Levanta las manos, Johnny. El pase lo tiene el número 4. Ahora con Alvarito. Alvarito con su número 23. Va a enfrentar a Johnny. Álvaro que lanza. El arco iris perfecto. Resurgiendo el equipo de Lombardo. No se va a dar por vencido tan fácilmente. Viene el número 0, el 0, vamos a ver a Neymar. Neymar, ¿qué va a hacer? Otra vez para Johnny, cuidado con ese muchacho. El rebote es ofensivo y no aprovechó el equipo de Totón. Otra vez se equivoca Lombardo, el 34. El 34 vuelve a fallar. Están fallando todos y hay el rompimiento del número 24. Vamos a ver el 24. Regresa a la defensa. Vamos a ver allá. Cuidado ahí. Peleándose fuerte como debe ser. Y que viven los señores. Blanco. El falta de Johnny. Quédate acá. Espérate.
pone uno, se pone dos. 7 pasos de la azotea, el equipo de Pastor, de revuelta de cabeza Johnny, a través para Johnny que lanza Johnny. ¡Ándale! ¡Ave María! ¡Qué puntería, sí señor! De tripa los tacos para este muchacho. ¡Ay, Dios mío! 15-19. Estaba presionando Romarlo, pero viene otra vez el número 4. Vamos a final que tenemos el balón del equipo fuera. Y si le gusta, aplaudan fuerte de la partidazo que tenemos. ¡Ay, Dios mío! Parecía que Lombardo estaba reaccionando y viene con un bombazo este muchacho Johnny. Bueno, pues por eso es hermoso este deporte. Saludamos a los amigos que ven a través de las páginas, los amigos de Bel, los amigos de Ecos, y vamos a enviar el saludo hasta el Bajo Miguel. La diferencia, vamos a ver si el equipo de Lombardo puede resurgir como el ave fénix o si el equipo de Totona se lleva la copa a su casa. Así que vamos a ver. Todavía no se decide nada. Son 4 puntos, perdón. Así que viene Johnny, este muchacho que desde que lo vimos luego se ve que es un buen tirador. Viene otra vez rotando el balón a la línea de 3, sacando el balón. Otra vez Johnny. Y está tiro. Y para el tiro. A la esquina con su compañero, el corte por el centro. La media vuelta de Aymar. ¿Qué va a hacer? Se está acabando el reloj de disparo. Se acaba el reloj de disparo. La defensa perfecta de Lombardo. Y a mover las cadenas, a remar contra corriente. A remar bien el equipo de Lombardo. Vamos a ver a Alvarito con su número 23. La tiene ahora el número 4. Le pone en la pantalla. Otra vez se va a meter la pintura. El pase para Álvaro. Álvaro, el puro balón le bajan ahí de Aymar. Se metía como el cuchillo y mantequilla este muchacho, pero le bajan el balón. Otra vez a mover ahí el balón para quién. Allá por ya el equipo de Lombardo son y los árbitros. Vamos a ver, a defenderla con uñas y dientes. Primero cuenta, número 22. A defender el equipo con uñas y dientes el equipo de María Lombardo, porque son 4 la diferencia. El balón es para el equipo de Totontepec que está apedreando el rancho. Así que atentos porque aquí puede incrementar la ventaja el equipo de Totón. Nuevamente, Totón allá con el número 1. Vamos a ver qué preparan como te y es para el tiro. Johnny enfrenta el pase que le pasa por encima y lanza, alcanza, lanza. Se acabó el reloj de disparo. Viene el equipo de Lombardo. Allá el número 4. Otra vez el pase picado para el número 2. Y el escudo el balón. Viene Totón. Al parecer Totón la quiere finalizar. El pase lo tiene el número 22. Otra vez el manotazo ya con el número 4. Viene Lombardo que se quiere morir en la raya. Vamos a ver hasta el último segundo. Vamos a ver el 24 horas. Lanza de 3. No consigue nada. El balón que lo tiene Totontepec. Ahora el número 0 que le pone el hielo, que le pone estrategia, que le pone cabeza, porque el tiempo se está terminando. Vamos a ver a Neymar. Neymar se le da el número 11. El 11 que juega con la finta. Vamos a ver el paso para el número 34. ¿Y qué dicen los árbitros? Falta del número 22. Hay 2 posibilidades. Tiempo fuera. Y regálenle el aplauso, señoras y señores. Pues señoras. Tercera falta, número 22. La diferencia es de 6 puntos. Nosotros nos vamos a despedir. Si a usted le gustó nuestra narración, regálenos el aplauso. Si les gusta nuestra narración, mil gracias. El saludo de la Constitución Mexicana para Tamazulapa 2025. Mil gracias por los aplausos. Nos estaremos viendo el próximo año, primeramente Dios mediante. A continuación tenemos cadetes
Santa Cruz Tlahui y Tototepec. Y vendrán a continuación nuestros compañeros que estuvieron durante estos 2 días y también se merecen narrar la final. Los amigos vienen a continuación. Mientras tanto nos quedamos en esta final. Allá viene el número 34. Vamos a ver a este muchacho que inhala y exhala y nos falla en la primera. 6 segundos después del tiro. Vamos a ver, y señoras y señores, el Juanchi, vamos a ver a Juanchi, el rebote lo tiene Lombardo, que van a venir la última, allá viene Alvarito con la última, se anima de 3 a Álvaro, y señoras y señores, la copa se queda entre Contepec, y le dan el aplauso fuerte al equipo de la tarde, que peleó hasta el último segundo, así que señoras y señores, mil gracias por habernos escuchado y nos disculpamos por si ahí ofendimos en nuestros comentarios. Nosotros nos vamos hasta el próximo año. Mil gracias. Salen compañeros, adelante. Bueno, mis amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que ustedes estén viendo la transmisión que está de este lado, usted vaya disfrutándolo, usted vaya diciéndole a sus familiares que ya están las finales. Mándele usted mensaje porque esto se va a poner cada vez más bueno en esta ocasión, en este tiempo. Así que vaya avisando y que las finales ya se están disputando en este día grandioso, en este 31 de agosto. Así que estamos acá. Yo me encuentro en este lado narrando, estuvimos narrando los partidos de cadetes. Así que de este lado me voy a contar como Rigoberto Domínguez Juárez desde Santa María Yacoche. Jugend mis bewogen mis naast mis kahvenet. Meest toch nou met hij toch gooi je met hij normaal ik ben zalet. Normaal ik ben zelfs aan motor schießen patet. Jugend somos de la Sierra Mique, somos de Yucay. Coméntenos amigo Lam. Kies begint in aan Hooghuis. En Hooghuis met Jana Schiet op Sander, Pokse Putte, Chama, Eus Wilmi Weg, dus komen uit, San Juan con su pongo estoy, Chama ya, Mikavskesei. Muy buenas tardes, querida familia. Desde la tierra del Buquín y del brocal artesanal, San Juan Cochocón, para ser exacto, reciban los cordiales saludos del parte de su amigo y servidor, Lamberto Bernal. Vengo compartiendo el equipo con estos dos grandes voces, así es que nosotros estuvimos a cargo de la categoría de cadetes, tanto varonil como femenil, así es que buenas tardes, pónganse cómodos, vamos a disfrutar de la gran final. Gracias familia. Por favor, las jugadoras de aquel extremo de la cancha se forman en la que va a ingresar la copa. Las jugadoras se les pide de favor de aquel lado del extremo de la cancha se formen. Así entonces, su servidor Valdemar Jiménez Sánchez, originario de esta comunidad. Bienvenidas, bienvenidos. Cadete femenil llega a la gran fiesta Totontepec ante Santa Cruz Tlahui Totontepec. Otro encuentro de locura. Por favor,
jugadoras. Ahí está el coordinador para la formación. Tototepec se despide que se haga la formación de este lado. Así entonces, otro encuentro de locura. Llegan a la gran fiesta, a la gran final de Tototepec frente a Santa Cruz Tlahuitoltepec. Estas jugadoras. Perfecto, señoras y señores, público presente. Vamos a presentar, vamos a recibir con fuertes y calurosos aplausos a la Copa, la segunda edición, la segunda versión. Y lo presenta nada más y nada menos que a la ciudadana Yolanda Martínez Marín, regidora de Educación de este bello pueblo de Tamazulapan del Espíritu Santo. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Que se vea que estamos de fiesta, familia. Hermanos Víquez, los ayubayos somos todos paisanos, así es que vamos a disfrutar de la gran final de finales en la categoría de cadetes rama femenil entre la quinta representativa de la comunidad de Santa Cruz Tlahuitoltepec y la comunidad representativa, el equipo representativa de la comunidad de Totontepec, Villa de Morelos. El aplauso fuerte para esas dos quintas. De esta manera se hace la presentación correspondiente de esta copa que corresponde a la categoría de cadetes rama femenil, segunda versión. El donador de esta copa segunda versión es nada más y nada menos que de nuestro amigo paisano Joel López Antúñez. Vamos a brindarle los fuertes aplausos para el donador de esta copa para cadetes femenil, segunda versión. Bien, entonces, ya a calentar entonces, jovencitas, a su respectivo calentamiento. Gracias. Vamos a darle 4 minutos de tolerancia. Ahí en la mesa, por favor, que alguien nos dé la información correspondiente, ya que nosotros estuvimos 2 días detrás de la eliminatoria en esta categoría. Un minuto entonces de calentamiento y arrancamos con el primer cuarto, con el primer periodo, que va a ser de 14, 4 de 7. Perfecto, 4 de 7 minutos entonces. Damas y caballeros, público presente, aficionados que viven intensamente este bonito deporte y amado baloncesto, bienvenidos a este espacio deportivo en esta cancha Santa Cruz, con lo que tiene la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Hoy 31 de agosto nos dimos cita. Hoy 31 de agosto del año 2025 estamos todos congregados, estamos todos reunidos para presenciar la final de finales de la Copa Regional Ayuc en su 39ª edición, año 2025. Es la final de la categoría de cadetes rama femenil y para ello vamos a tratar de llevarles la crónica de lo que vaya a pasar, de lo que vaya a acontecer en el desarrollo de este encuentro. Pues vamos a empezar entonces con el amigo Valdemar, el anfitrión, el local de esta comunidad. Para ello pido fuertes y calurosos aplausos para nuestro gran amigazo Valdemar. Adelante, caminante. Gracias, compañero Lamberto. 28 minutos cardíacos, 28 minutos que van a dar todo las jugadoras de Santa Cruz Tlahuitoltepec ante el Pentágono de Totontepec, Villa de Morelos. Vamos a ver quién se lleva la copa. Segunda edición, así que corre tiempo. 1 minuto transcurrido. Los árbitros detallando
¡Vámonos! Totontepec se va a esa conferencia. Vamos a ver qué estrategias utilizan para llevarse la copa, generar puntos y llevarse la copa. Ambos equipos recibiendo indicaciones. 28 minutos de locura. Estas jugadoras van a entregar todo. Vamos a ver quién se lleva la copa. Así entonces, ambos equipos recibiendo indicaciones. Cadetes femenil. Totontepec ante Santa Cruz. Huitontepec. Vamos a segundos de iniciar. Vamos a segundos de iniciar. Así público presente. Vayan viendo a quién irle. Dos grandes pentágonos. Grito deportivo, grito de guerra. Totontepec. Grito de guerra, grito deportivo de Santa Cruz, Huitontepec. Ya se encuentran en el centro de la cancha. Vamos a ver quién abre el marcador. Vamos a ver quién está más concentrado para anotar sus puntos. Vamos a ver otro encuentro de locura. Totontepec, Villa de Morelos ante Santa Cruz, Huitontepec. A segundos de iniciar. A segundos de iniciar. ¡Vámonos! El balón sale del área de juego. El balón sale del área de juego. Le pertenece a Santa Cruz. Santa Cruz, la número 5, media cancha. Ahora le tratan de robar el balón. Se notan los nervios de las jugadoras. Totontepec empieza a presionar. Empieza a presionar las salidas de Santa Cruz. La número 5. Trata de burlar a la defensiva. Roba el balón. Totontepec. Arma la jugada la número 7. 7 avanza. 7 avanza. Arma la jugada. Santa Cruz, atento. 14 a las 7. 7. Vamos a ver qué realiza. Mueve ese balón desde la línea de 3. Cerca. Totontepec casi abre el marcador. Vamos a ver a Santa Cruz. Un pase forzado. 7 de Totontepec. Totontepec debajo del tablero. 14. Su compañera recupera 2 puntos. Abre el marcador la número 11. Puntos para Totontepec. La número 11 abre el marcador a favor de su equipo. Primera falta, número 7, primera de equipo. Vamos a ver qué respuesta da Santa Cruz. La presión de Totontepec. 4-4 ingresa, permisito. Cerca. Primera falta, número 7, primera de equipo. A los equipos, pasen a la regiduría de educación los que no han recibido su sagrado alimento. En la regiduría de educación están los comisionados para llevarlos a que les den el sagrado alimento. Puntos para Totontepec. Reanudamos en la cancha Santa Cruz. A la media cancha, la número 9 le roban el balón. Totontepec muy atento en la jugada, roba el balón, la número 7 descolgada. No consigue sus 2 puntos. La número 7 tuvo la oportunidad. Debajo del tablero la número 10. Esta jugadora corpulenta trata de anotar sus 2 puntos. Le comete falta. Tiros libres para Totontepec. Totontepec le conceden tiros libres. Tiempo concedido. Primera falta, número 10. Así es. Segunda de equipo. Tiempos completos, Santa Cruz. Aventajando Totontepec 4-0. Primer cuarto 4-0. Así que esto empieza a subir de ánimos. Vamos a ver la reacción de Santa Cruz. Santa Cruz viene a demostrar también que quiere generar puntos. Vamos a ver las estrategias a utilizar, las jugadas. Totontepec de igual forma.
Hace rato vimos un encuentro de locura. Aquí en Cadetes Femenil nuevamente. Esto no está decidido. Vamos a ver las respuestas de ambos equipos. El que genere más puntos se lleva la copa a su comunidad. Reanudamos. Reanudamos. Tiros libres para Totontepec. Totontepec tiene que aprovechar esos tiros libres. De lo contrario, puede pagar caro. Primer tiro libre, la número 10. Punto para Totontepec. La número 10 aprovecha el primer tiro libre. Vamos al segundo tiro libre. Adentro. Esta jugadora trae puntería. Santa Cruz apresura la jugada 4 a la número 5. Descolgada a la número 9 desde la línea de 3. Tiene el balón Totontepec, apresura también la jugada número 7. 7 avanza, retrocede, da indicaciones. Vamos a ver qué realiza Totontepec. Tiro de esta chiquitita. Nada. Santa Cruz descolgada, la número 5, burla la defensiva, no consigue sus puntos. La número 5 debajo del tablero, no se logra esos puntos para la jugadora. Totontepec, arma la jugada. La número 7 tiene el balón. Burla la defensiva cerca. Santa Cruz nuevamente. Santa Cruz trae velocidad. Pero no se le concede anotar. Vamos a ver Totontepec. Credenciales de Cadetes Varonil. Con Ayutla, por favor, credenciales, reanudamos. Santa Cruz tiene el balón, a su compañera, hace el rodamiento de balón, número 7, adivina el pase, le quitan el balón a Santa Cruz, 14 de Totontepec, esta señorita, aprovecha el descuido de Santa Cruz, la dejan solita. Puntos para Totontepec. Marcador 8-0. 8-0 Santa Cruz desde la línea de 3. Nada. Lo recupera la número 9 Santa Cruz. Pelean por ese balón. Totontepec tiene el balón. La número 2. A su compañera avanza la número 7. 7 desde la línea de 3. Un tiro. Puntos para Totontepec. 3 puntos que anota la número 7, descuido nuevamente de Santa Cruz. La número 2 se confía. De nueva cuenta Totontepec fallando. Eso va pagando caro. Respuesta de Santa Cruz. Tampoco la recupera. Lo recupera la número 7, el remarcador para Santa Cruz. La número 7 abre el marcador. Las jugadoras de Totontepec cometieron 2 errores. Totontepec avanza. Santa Cruz se la cobra. No quisieron anotarlas de Totontepec, pues nosotros anotamos. Primera falta, número 4, tercera de equipo. Un segundo después del tiro. 11-2, tiro libre, número 7 adentro. Aprovecha la número 7. Siguiente tiro libre, mide la distancia, apunta al lanzamiento, nada. Tiempo. Marcador parcial 12-2. Primer cuarto, 12-2, aventajando Totontepec Villa de Morelos. Totontepec Villa de Morelos, aventajando en el marcador. Compañero Lamberto, esto empieza a subir de ánimos. Efectivamente, mi estimado. Efectivamente, mi gran amigo Valdemar.
La duela empieza a sacar chispa. Nos vamos entonces con el segundo cuarto, con el segundo periodo. Nos vamos con otros 7 minutos de juego. Hay 10 puntos de diferencia, señoras y señores, damas y caballeros, ustedes son testigos. Ahí en la pantalla gigante está el resultado en estos momentos. El balón lo tiene el equipo de Totontepec. Totontepec, la número 7, ¿con quién? ¿Para dónde? Hay una mala combinación, recupera el equipo de Santa Cruz por unos instantes, el robo. Y para adentro, 2 puntos más de la número 7 de Totontepec. Hay una falta ofensiva de la número 7. Segunda falta, número 7, primera equipo. Por lo tanto, el balón lo tiene el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz, la número 10. La número 10, ¿para dónde? Con la número 5 a la número 9. Solicita permiso. 2 puntos más para Santa Cruz, Tlahuitoltepec. El marcador se mueve por unos instantes. Viene nuevamente al ataque. ¡Qué barbaridad tan bárbara, señoras y señores! Al ataque, la verdad que el equipo de Totón se descuida la número 11, se descuida por unos segundos, pero lo vuelve a recuperar el equipo de Totón. Totón, la número 10, que se marca la infracción al reglamento. Damas y caballeros, ustedes son testigos de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo en este segundo periodo del encuentro. En estos momentos el marcador es de 6-14, favoreciendo el equipo de Totontepec momentáneamente. Viene al ataque el equipo de Santa Cruz. A la número 4, a la número 10, ¿para dónde? Con la número 10, para la 9. El balón le sigue perteneciendo al equipo de Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Rápidamente lo pone en circulación el equipo de lo intenta. Tiempo fuera para Totontepec. Tiempo completo, Totontepec. Y yo quiero escuchar la porra de Santa Cruz, Tlahuitoltepec. ¿Dónde está la porra? La porra para Totontepec, Villa de Morelos. ¡Que viva la Sierra Mique, paisanos! ¡Que viva Tamazulapan del Espíritu Santo! No, pues entonces, así empezamos mal, compadre. Así empezamos mal. Pero que bueno, nos estamos divirtiendo hoy en esta tarde basquetbolera, domingo basquetbolera, aquí en la Copa Regional Ayuco. Reanudamos entonces, con el encuentro. Bien, entonces. El equipo de Santa Cruz lo pone en movimiento, pone en circulación el equipo el equipo de Totontepec. Rápidamente hacemos el anuncio correspondiente dicen que honor a quien honor merece. Para ello yo quiero escuchar los fuertes aplausos para el ciudadano Edgar Cruz Antúnez, donador de lonas y gradas. Fuerte el aplauso, paisanos, el aplauso fuerte para el donador de lonas y gradas, el ciudadano Edgar Cruz Antúnez, que se encuentra trabajando por la Unión Americana, para ser exactos, desde Milwaukee, Wisconsin.
Hasta allá en su representación se encuentra su señora esposa, la señora Ángela Martínez, y su hija África. El aplauso para ellos, porque gracias a ellos nosotros no estamos batallando con el factor clima. Vámonos entonces a regresar rápidamente al encuentro, a la duela, porque viene al ataque el equipo de Santa Cruz. ¡Oh, qué bárbaro, señoras y señores! ¡Qué jugada tan impresionante! Están demostrando estas jovencitas que están en la categoría de cadete de rama femenil. Viene la número 14 de Totón. Intentaba entrar, pero antes los señores oficiales marcan violación al reglamento. Por lo tanto, balón para Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec, Santa Cruz, Tlahuitoltepec contra Totontepec, la número 7, amenazaba con un tiro de triple, pero no le resulta. Y entonces el balón es para el equipo de Totontepec. Totontepec, sintiendo la presión, nadie se quiere dejar vencer fácilmente. Nadie quiere dejar ir la oportunidad de llevarse la copa, la corona a su pueblo. Y como no, 2 puntos más para Santa Cruz. Pues ¿quién va a querer dejar ir la oportunidad de llevarse la copa a su comunidad? Viene entonces la 14 de Totontepec, la dejaron entrar solita y anota 2 puntos más. Viene la respuesta de manera inmediata de Santa Cruz. Ay, pero qué encuentro parejo estamos presenciando, y cómo no, si es la gran final de finales. Ahí está. Marcan falta para la número 4 de Santa Cruz. Cambio del equipo de Totontepec. Entra la número 4 y sale la número 11. Entra entonces la número 4 de Totontepec. Hay 2 tiros libres a favor de Totontepec por conducto de la número 14. Vemos el primer lanzamiento que lo desaprovecha. Vamos a ver qué sucede en su segundo lanzamiento de la número 14 de Totontepec. Los nervios están de 10 segundos, están al 100, se perfila, punta, dispara, no hay nada. Y entonces rápidamente la número 9 de Santa Cruz, ¿para dónde? Con la número 10, le comete la falta. Hay una falta y se lo calmamos a la número 4. A la número 4 de Totón. Primera falta, número 4, segunda de equipo, 1 segundo después del tiro. Vemos el primer lanzamiento de la número 10 de Santa Cruz, no hay nada. Vamos a ver, señoras y señores, el segundo lanzamiento y para adentro. Punto más. Y de esta manera terminamos el segundo periodo. ¿Y dónde está el aplauso? Estas muchachas que no vienen a ver si pueden, sí porque pueden, por eso están en la gran final, sí porque pueden, por eso llegaron a la cita en la 39ª edición de la Copa Ayuc. Gracias, familia, vamos a esperar para reanudar con la tercera parte, y para ello vamos a tener la crónica de nuestro gran amigazo, compañero Rigoberto, directamente desde Santa María Yacochi. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos, paisanos, el aplauso para nuestro gran amigazo Rigo, desde Santa María Yacochi. Adelante, mi estimado amigo. Gracias, amigo Alberto, gracias por ese recibimiento que nos estás dando. Nosotros somos testigos de todo lo que ha sucedido en la cancha con estas hermosas y talentosas mujeres, señoritas, niñas que están jugando. Iniciamos el encuentro nuevamente, el score 13-20. Vamos a ver a Santa Cruz. Santa Cruz bajo el tablero.
está. Vemos ahora nuevamente Totontepec con la número 2, la número 10 al pase largo para 10. Para la 10 va a buscar compañero, encuentra la 7. La 7 ahí tranquilamente buscando para dónde. Encuentra un tiro largo, la número 2. Tan largo que pasó el arillo. Lo intercepta Santa Cruz y lo está peleando bajo el tablero hasta que lo quiera lograr. Pero nada, lo sigue peleando ahí. Me parece que le cometen una falta de la número 7, falta de la número 7 de Totontepec. Tranquilamente lo trae Santa Cruz con la número 10, la número 10 en el rebote, combinación allí, dentro de área, chachay, tirables para Santa Cruz, tirables para Santa Cruz con la número 4. Veremos ahora. En el primer tiro, no falla. Tiene otra oportunidad para aumentar su marcador. Lo realiza y no falla. Lo recupera Totontepec nuevamente con la número 7. La número 7 ya Santa Cruz ya no quiere dejar pasarlo. Lo quiere luchar, lo quiere pelear. Número 14. Número 14 de... Ahí lo tiene nuevamente Totontepec. El saque. El saque con el número 10. Con el número 10 ahí buscando compañera en el área. Tiro largo. Nada. Lo recupera Totontepec en su área. Va a buscar compañero. Va a buscar compañera ahí con la número 7. La 7 para quien es la 10. Es la 10 nuevamente. La 7, la 4 que tiene un tiro libre. Libre porque la dejaron sola, pero nada. Lo recupera nuevamente la número 7. Quiere pasar. Santa Cruz está defendiendo. ¡Pase largo! ¿Qué va a hacer Santa Cruz con esa bola en el número 7? Totontepec optó por hacer una falta para evitar una canasta. El saque es para Santa Cruz, que pierde el balón. Pierde el balón ahí. Le pertenece a Totontepec. Con la número 2, la número 2 para la 4, la 4 nuevamente la 2 ahí, Santa Cruz defendiendo la número 16, la 16 a la 7, la 17 en un tiro largo, la 7 en un tiro largo, pero nada. Veremos ahora el saque lateral de la número 7, buscando ahí compañera, ahí lo encontró, quiere pasar, hace el tiro. Aumenta 2 puntos en el marcador de su equipo. 22-13. 22-13 en este tercer tiempo. Vemos ahora nuevamente Santa Cruz con la número 10. Tiro largo, taponazo. Lo recupera nuevamente Santa Cruz. Vuelve a tirar y lo falla. Lo recupera Totón en esta vuelta. Contra la número 7. Con la número 7 y buscando nuevamente. Retirando. Quiere pasar solita. 1, 2 y nada. Lo recupera la 14. En el remate logra incestar 2 puntos más. Veremos ahora ahí buscando compañera la número de Santa Cruz, lo pelea con la número 7 que indica el árbitro. Balón para Santa Cruz. Pide tiempo fuera de ese lado para ahí está. También están avisando de este lado a todos los equipos que ya van a ir a comer, que ya es hora de comer, que ya les dio hambre. Nos indican acá que ya está de este lado la comisión para que pasen a checar ahí con el comisionado para que se les pueda proporcionar. Nuevamente, así es esto, así se está desarrollando estos finales. Para todos ustedes, para todos los paisanos de la Sierra Meje, para todos y cada uno de los diferentes lugares de donde vinieron, de donde nos vienen visitando. ¿Y dónde está el grito de los visitantes? No hay muchos, yo digo que hay muchísimos. El aplauso de los visitantes. Están desanimados ustedes, algo tienen. Su equipo no pasó a la final y creo que por eso, por el momento, Totontepec regresa. Santa Cruz al área de juego. Va a ser para Santa Cruz con la número 7 para la 10.
La 10 ahí buscando. Con la 5, tiro largo. ¡Ay, ay, ay! Lo recuperó la 10 abajo del tablero por poquito. Lo pelea Totón Tepec. Totón Tepec con la número 7. Con la número 7 ahí buscando. ¿Quién va a pasar? Pierde ese balón. Pierde ese balón. Es para la 4 de Santa Cruz. Nuevamente ahí peleándolo fuerte. Ahí sigue. Con la 10, a la 9. Tiro largo nuevamente. Tiene fe y esperanzas de que entre. Un tiro de 3. Marcador 24-13. 24-13 en el marcador. Faltando un minuto 10. Faltando un minuto 5 segundos por jugar. Lo tiene nuevamente Totón Tepec con la número 4. La número 4 el pase para la 14. La 14 la media vuelta y el tiro lo recupera bajo el ladrillo. Y tampoco lo logra incestar. Sigue manteniendo el balón en el área de Santa Cruz con Totón Tepec el saque con la número 4. La número 4, la 7. Tiro largo, nada. Lo recupera Santa Cruz. 2 contra 2. 2 contra 3 ahora. La número 5. Ya llegaron las demás. Ya se tardó. Ya le quitaron el balón. Lo tiene ahora nuevamente Totón Tepec con la número 2. Tiro largo. Nuevamente. Lo tiene Santa Cruz con la número 4. Faltando solo segundos por jugar. Logrará Santa Cruz aumentar el marcador en este cuarto tiempo. Lo veremos a continuación porque por el momento... ¡Ay, ay, ay! Iba a marcar de que se iba a acabar el tiempo y Totón Tepec en el último segundo acaba de aumentar 2 puntos en el score. 24-13 queda este encuentro por el momento. Veremos si Santa Cruz logra recuperarse en el cuarto round, en el cuarto tiempo. Eso lo veremos ahorita en las crónicas. El amigo Valdemar. Vamos al cuarto periodo. Aventajando Totón Tepec 27-13. Las jugadoras aguerridas de Santa Cruz, Totón Tepec no logran anotar esos puntos. Muy aguerridas, pero no logran. Vamos a ver cómo terminamos ese gran encuentro. Con el juego el balón Totón Tepec, la número 4 solita. Nada, el balón es para Santa Cruz. Esa rapidez de esas jugadoras, número 9. Apresura la jugada número 11. 11. Le roban el balón, no le roban el balón. Lo defiende. La número 11, muy aguerrida. Nuevamente la número 11, la 10. 7 a su tiro ahí, un tiro incómodo. Un tiro incómodo de la jugadora de Santa Cruz, la número 7. Totón Tepec tiene poder del balón. Avanza Totón Tepec, rápido la 14, 14 a la 2. En el área chica, se pelea por ese balón. Estas jovencitas no quieren ceder el balón fácilmente y se pelean ese balón duro. Vamos con Santa Cruz en la media cancha. Santa Cruz a su compañera. Vamos a ver la jugada de Santa Cruz desde la línea de 3. Esa jovencita le cometen falta. Tercera falta, número 7, primera de equipo. Tiros libres para Santa Cruz. Vamos a ver si quiere acumular puntos, tratar de alcanzar a Totón Tepec. No consigue el primer tiro libre. 13-27. 13-27. Siguiente tiro libre. Tampoco. No logra concentrarse. La número 10 observa, hace su lanzamiento y nada. No aprovecha. Y está tiro. La número 4 es en la línea de 3. Lo repone. La número 4 repone esos tiros libres. 13
3 puntos para Santa Cruz. Avanza Totontepec. A su compañera, arma la jugada. Pase elevado a la número 7. La número 7 no consigue sus puntos. Se pelean por ese balón. La número 7 nuevamente. Totontepec. Un mal pase. No logra interceptar. La número 2. Santa Cruz, Claudio Totontepec. Da un pase muy elevado. El balón sale del área de juego, le pertenece a Totontepec. Tiempo concedido para Totontepec. Vamos a ver. Se ve difícil, pero no imposible. 16-27. Marcador que le favorece a Totontepec. Se ve difícil, pero imposible. Hemos visto encuentros donde remontan ese marcador. Así que vamos a ver a Santa Cruz. Jovencitas muy aguerridas, pero no le favorecen los puntos. Ultimando detalles los entrenadores. Así es, público. Así es eso, público. Las emociones suben en las jugadoras, suben en el público. Así que reanudamos. Totontepec quiere el saque. Ponen en juego ese balón. La número 10. Empieza a ver presión de Santa Cruz. El balón es para Santa Cruz. Santa Cruz tiene el saque. Pone en juego ese balón. La número 10. La número 10 avanza. Vamos a ver si genera sus puntos. Santa Cruz. Se complica la defensiva muy sólida de Totontepec. Violación. La número 5. Anda nerviosa. Saque para Totontepec. A la número 10. 10 en la media cancha. 10 a su compañera. La número 2. Le caen las jugadoras de Santa Cruz. El balón para Santa Cruz. Apresura la jugada. La número 10. Lanzamiento. Corto ese tiro. Muy corto ese tiro. Marcador aventajando Totontepec 27-16. 2 minutos de juego. Vamos a ver qué realiza Totontepec. La número 7 avanza. La número 7 quiere la bola. Busca a sus compañeras. El balón sale en el área de juego. 7 Totontepec, 7 nuevamente, entrada, no consigue sus 2 puntos. Santa Cruz tiene ganas de anotar sus puntos, solo que no se le ha concedido. Cerca saboreando esos 2 puntos. La número 7, un lanzamiento ahí forzado. La número 7 trata de anotar sus 2 puntos. Primera falta, número 2, segundo del equipo, tiempos completos, último minuto. Al parecer, se complica para Santa Cruz. Totontepec ya tiene la mitad de la copa. Aún no se ha decidido. Totontepec ya tiene la mitad de la copa. Vamos a ver qué hace Santa Cruz. Segundos por jugar. Reanudamos. 27-16. Tiro libre para el número 7. Santa Cruz. Se complica. La número 7. 20 segundos después del tiro. Número 7 adentro. El de la honra. Número 7, punto para Santa Cruz. Totontepec avanza. La número 7. Empieza a presionar ahí. Santa Cruz. Arma la jugada. La número 11. 11, lanzamiento. Nada. Vamos a ver. ¿De quién es ese balón? Totontepec tiene el balón. Le roban el balón. No entiende el pase. La número 2 y le roban el balón. Balón.
Segundo tiempo. Fuerte los aplausos. Totontepec se lleva la copa cadete femenil. Así entonces, tenemos ganador. Saludo deportivo. Saludo deportivo. La hermandad se demuestra. Entrenadores, jugadoras. Gracias, Totontepec. Tiene la copa este año. Se la lleva a casita. Vamos al siguiente partido. Este partido. Un servicio social al dueño del suelo con placas TMY-67-47, placas de Oaxaca, por favor, está obstaculizando el tráfico. Por favor, mover el suro con placas TMY-67-47, placas de Oaxaca. Al dueño que mueva ese carro. Está en el estacionamiento, así que ya pasamos ese recado. Así entonces, vamos al siguiente partido. Es la Copa Segunda Versión, donado por el ciudadano Constantino Vázquez Juárez y la ciudadana Irene Adela Martínez Ruiz. Copa para cadetes varonil, Segunda Versión. Credenciales Santa Cruz, Totón. Así entonces, Santa Cruz, credenciales. tiene un gran partido. Ese partido, a mi parecer, sí sacará chispas. Ese partido, Ayutla quiere llevarse la copa. Vamos a ver si la suelta. Cotzocón. Jugadores, por favor. Hacemos la formación de este lado de la cancha, por favor. Vamos a presentar la copa. La Copa Segunda Versión, donado por el ciudadano Constantino Vázquez Juárez y la ciudadana Irene Adela Martínez Ruiz. Hace el arribo de la copa. La copa lo pasa la ciudadana Verónica Martínez Vidal, presidenta de Contraloría Social. Fuerte los aplausos. Copa Segunda Versión. Copa Segunda Versión. Así pues, hace el recorrido de la copa en la cancha. Esa es la copa que no quiere entregar Cotzocón. Vamos a ver qué pasa. Hoy se decide si mantiene esta copa Cotzocón o se la da a Ayutla. El donador, ciudadano Constantino Vázquez Juárez, la ciudadana Irene Adela Martínez Ruiz. Aplausos. Así pues, este encuentro estará candente. Este encuentro estará de locura. Aquí ya se entrega a la ciudadana Verónica la copa. Esta copa estará en disputa durante 28 minutos. Vamos a iniciar. Un minuto. Romper formación. Un minuto. Nada más. Inician equipos.
damas y caballeros, se viene la final de finales en la categoría cadetes rama varonil. ¿Y qué creen? Se viene la revancha del torneo. El día de ayer estos dos mismos equipos se enfrentaron, en donde el equipo de Ayutla se llevó la victoria con una mínima diferencia de 1 punto. Tuvimos que irnos a la prórroga, tuvimos que irnos al tiempo extra para definir el equipo vencedor. Pero llegó nuevamente el equipo de Cotzocón a la gran final. Cotzocón viene con la intención de llevarse de manera consecutiva 2 años la copa a su comunidad. Vamos a ver qué dice Ayutla. ¿Usted qué dice, paisano? ¿Usted qué dice, paisana? ¿Va a ganar Ayutla o va a ganar Cotzocón? Lanzamos la moneda al aire. Vamos a lanzar la moneda al aire porque se viene la final de finales. Y yo quiero escuchar el aplauso, pero fuerte para estas 2 quintas. Señores oficiales, señores árbitros, vamos a darle el silbatazo inicial. Vamos a arrancar con el primer periodo, con el primer cuarto, con estos 7 minutos de emociones, de pura adrenalina. Paisano, paisana, si usted sufre de alguna enfermedad cardíaca, vámonos a checarnos de una vez, porque sonando el silbatazo inicial, se abre el telón y empieza la función. Tiempo, señoras y señores, vámonos rápidamente, Ayutla quiere ser el primero en abrir el marcador, el número 2, ¿para dónde? Con el 91, el Ayutla anota sus primeros 2 puntos, pero la calma, con toda la calma del mundo vienen los muchachos de San Juan Cotzocón. ¡Y el número 5, ¿con quién? Con el número 12. Señoras y señores, el número 12. Número 0, primer equipo. Le cometen la primera falta y tiene 2 probables, dice el primero. Adentro. 1 a 2. Vamos a ver el siguiente tiro. El número 12 de Cotzocón se prepara, no hay nada, recupera el número 34 al 12, 2 al 5 al 30, Kevin. Recupera el equipo de Ayutla rápidamente, el número 2 quiere seguir sumando, nadie quiere perder el encuentro, nadie quiere irse con la derrota, porque aquí está en juego el orgullo y el honor de la comunidad que representan en esta ocasión. Y entonces el 2 de Ayutla dice, no hay nada, recupera ya el equipo de Cotzocón, el número 30, Kevin avanzando tranquilamente, se combina hablando en el número 5, y al 30 le sacan limpiamente el esférico. El balón lo tenemos con el equipo de Ayutla, número 0. Vaya taponazo que le acaba de meter el número 15 de Cotzocón. Entonces Cotzocón con el esférico en su poder. El número 34 al 30 al 5. A Brandon, ¿qué va a hacer? Que nos diga antes. El número 34 al 12 al 15. No hay nada. Recupera el equipo de Ayutla, el número 2, descuido, 2 contra 1. Ay, qué barbaridad tan bárbara. 4-1 es el marcador, viene Cotzocón con la respuesta desde la línea de 3 puntos, buscaba sorprender, lo
Vuelve a recuperar el equipo de Cocho con 34 con el 5. 5, 5, no sé. 3-4 es el marcador. Damas y caballeros aficionados, chequen en la jugada porque viene nuevamente Ayutla. 1-2 balón para Cochocón, según nos marcan los señores oficiales. Entonces el número 12 con el 30 de Cochocón avanzando tranquilamente, le piensa, le va viendo cómo va a ser la jugada, se combina el número 5, ¿para quién? Para el 34 al 5, 30 al 5, se acomoda. Hay una violación antes que marcan los señores oficiales, por lo tanto el balón ya lo tiene el equipo de Ayutla. Ayutla, el número 2, el movedor, el receptor de los balones, el número 2, el que distribuye, el que mueve, el que sabe cómo, al 10, 0, ¿qué hace el 0? Por poco le roban el esférico. Él tiene el número 2 de Ayutla, no hay nada, recupera. Por poco recupera el equipo de Ayutla. Viene Cochocón, el número 34, hace el esfuerzo. Hay una violación del número 15 de Cochocón. Señoras y señores, en estos momentos 4-3 es el marcador. La ventaja mínima de un punto que tiene el equipo de Ayutla. En estos momentos el equipo de Cochocón está perdiendo por un punto nada más. Mucho por escribirse esta final de la historia. 2 puntos más para Ayutla. 2 puntos más para el equipo de Ayutla. Viene Cochocón, el número 30. ¿Qué va a hacer? Le combina el 15. Le cometen la falta, logra negociar 2 tiros a su favor. Vamos a ver si el número. Primera falta, número 2, segunda del equipo. Con Milko logra aprovechar, vemos el primer lanzamiento, no hay nada. A mí se me hace que es el nerviosismo, a mí se me hace que es la presión de estar en la gran final. Viene nuevamente Milko y adentro. 4-6 el marcador. 4-6 viene entonces al ataque el equipo de Ayutla con el número 2. El equipo de Ayutla busca manejar la pausa, busca hacer que el partido fluya a su favor. Hay una falta que le marcan al número 12 de Cochocón, por lo tanto. Primera falta, número 12, primera de equipo. Balón para el equipo de Ayutla. Viene entonces robo, por poco robaba el número 30 de Cochocón, pero el balón lo mantiene el equipo de Ayutla. El número 2 se la robaron limpiamente. 2 contra 2. ¿Qué pasó? Que alguien me diga algo. El número 2 de Ayutla al ataque nuevamente Ayutla. Los primeros 6 puntos del número 0 de Ayutla. Tiempo, señoras y señores, tiempo, se acaba la primera parte, el primer periodo, el primer cuarto de este enfrentamiento. Ay, pero qué cosa tan hermosa. O como dijera la chaviza, qué impresionante. Árale pues. Y yo quiero escuchar el aplauso para los paisanos Miques del Bajo Mique. ¿Dónde está el aplauso para el Bajo Mique? Y el aplauso para el para el Mique Mella. Venga el aplauso. Y
aplauso para el Mije Alto. ¿Dónde está el aplauso? Ándale pues. Puros ayunbayos, puros jamás conquistados. Nos vamos entonces con la crónica a cargo de nuestro amigo Rigoberto. Adelante, mi estimado amigo. Pues sí, así vamos a tener a la gente entre aplausos y aplausos, porque esta es una fiesta. En las fiestas hay aplausos, hay gritos, hay desmadre. Por el momento, reanudamos. Credenciales veteranos, Juquila femenil, de ese lado para el siguiente encuentro. Iniciamos nuevamente en el segundo tiempo. No tiene. Cotzocón quiere pasar con el número 5. Con el número 5 en 30, un tiro de 3. Por poquito lo recupera bajo el tablero el número 12. Pero el número 12 va a buscar ahí. Nuevamente lo recupera Ayutla. Ayutla ahí tratando de luchar con ese balón, el número 2. El número 2 para el 91. Ahora que va a ser, le intercepta Cotzocón. Ya es 1 contra 1. Tiene que defender ese balón. Porque Ayutla viene con todo. Ahí está nuevamente. Ayutla está el 91 con abajo del tablero. Lo recupera Cotzocón. Cotzocón. Ya pasó la media cancha. Ya pasó la media cancha con el número 30. El número 30 va a buscar ahí, tratar de tirar. Encuentra el 5. Lo intenta en un tiro de 3 y nada. Lo recupera nuevamente Ayutla con el número 0. El número 0 se cae, pero sigue peleando. Eso, pero lo vuelve a perder con el número 30. El número 30 pasa largo para el 34 y lo falla. Lo acaba de fallar Cotzocón en este score 8-4. 8-4 en este score. Comentándoles también que anteriormente Ayutla y Cotzocón se habían enfrentado en los grupos y Cotzocón perdió por 1 punto. Y Ayutla trae el invicto por el momento, así que veremos ahora que este partido va a estar interesante. El número 30 le cometen una falta y son tirables ahí para Cotzocón con el número 30. Segunda falta, número 0. Este partido va a estar reñido en los últimos minutos. 30 puntos. En este tiro 1 punto más. 5-8. Veremos en el segundo. En cesta canasta. 6-8. 6-8 en este encuentro nuevamente. Veremos el número 2. El número 2 de Ayutla tranquilizando la jugada. Para quien va a buscar de este lado, todavía no la encuentra, lo defiende bastante bien Cotzocón. Robo de balón con el número 5. La combinación con el 30. No valió la pena ese robo de balón, porque el 30 lo acaba de desaprovechar. Lo tiene ahora Cotzocón nuevamente con el número 30, 34, tiro de 3. Le acaba de dar la vuelta al marcador. 9-8. 9-8. Todavía no se confíe porque esto es interesante. Cotzocón mantendrá la copa en este año. Se definirá todavía faltando tiempo. Por el momento. Así que lo tiene en el score 9-8. Le acaba de dar la vuelta, como le vengo comentando. También, ¿por qué no mencionar el dispute entre el tercer lugar? Fue entre Tlaui contra Tama y se lo quedó Tama el tercer lugar. Así que ya estaba subiendo Tama de nivel también, pero Cotzocón lo venció y por eso se encuentra aquí. Veremos ahora
Ayutla. Número 2. El número 2 tranquilamente. Ya tienen ahí la estrategia. Ya buscaron la estrategia porque este marcador va a estar interesante con el número 2. Quiere buscar tiro de 3. No llegó ese balón. Lo recuperar. Le pertenece a Ayutla con el número 2. El número 2 al 0. El 0 ahí buscando nuevamente. Cotzocón defendiendo bastante bien. Saque lateral nuevamente. Primera falta, número 30. Primero equipo. Y va a marcar, está peleando 1 contra 1. Roba el esmeralda, la intercepta. Nuevamente el número 30. El 30 de Cotzocón, nuevamente el 34. El 34 quiere pasar. ¡Ay, ay, ay! 2 puntos para Cotzocón, 11-8. Sigue aumentando el marcador. Veremos esto. Usted está siendo testigo cómo se está desarrollando este encuentro. Bastante interesante en esta parte. Primera falta, número 15, segunda de equipo. Y ya estamos en las finales, gente bonita. También nosotros estamos emocionados. Imagínense la emoción que trae aquí el amigo Lamberto porque es de Cotzocón. El robo, ahí viene ahí Ayutla, pero Cotzocón nuevamente, buscando de ese lado. 34 al 12, 12 al 30, el 30 va a buscar compañero aquí en el 5, 5-10 para el tiro, lo recupera el tiro largo, ay, 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 por poquito. Lo busca nuevamente bajo el tablero. Encuentra el 34, realiza el tiro. Tampoco. Lo vuelve a pelear bajo el tablero. Ese 35 con su altura lo quiere bajar desde el arillo. Nuevamente el 0. El 0 al 12. El 12 ahí buscando, compañero. El número de balón. Pase largo con el número 34. Se acaba este encuentro. En este siguiente tiempo 11-8. 11-8 favoreciendo Cotzocón. Tiene todavía tiempo Ayutla para poder recuperarse y Cotzocón para poder aumentar el marcador y mantenerse y nuevamente sentirse orgullosos de tener la copa. En esta edición también comentarles en esta versión, segunda versión, en la primera versión lo tuvo Tlahuitoltepec, tal vez ya lo tiene, pero Cotzocón está demostrando que puede, que nuevas comunidades pueden subir de nivel conforme pasa el año. Así que por lo mientras, escuchemos al amigo Valde. Tercer periodo. Cotzocón tiene la ventaja. Esos equipos derrotaron a grandes equipos. Dejaron atrás a Tamazulapan, dejaron atrás a Tlahui, a Juquila, a Zacatepec, a Tepuxtepec. ¿Y esta tiro? Estos equipos Ayutla y Cotzocón demostraron todo. Punto para Cotzocón. 8-13, Cotzocón. Ya habíamos visto este partido. Robo de balón. Concentrado el número 30. Entrada y no consigue sus puntos. Mucha confianza. Rompimiento del esférico al 10. Le asusta al número 12. El número 12 hace un vuelo ahí. La defensiva va metiendo esa falta estratégica. Así pues, Ayutla a varios equipos fuertes. Igual Cotzocón. Vamos a ver quién se lleva la copa.
13-8, Cochacón tiene balón, la media cancha al 30. 30 tiene balón. Vamos a ver la jugada. A su compañero. Nuevamente el 30. Una finta, tiro desde la línea de 3 adentro. Puntos para Cochacón. Este muchacho empezó a ver el terreno. Saca el escopetazo. 3 puntos para Cochacón. Vamos a ver a Ayutla. Ayutla. Un poquito nervioso. El más habilidoso. El número 2 no ha sacado esas jugadas. Que desde hace 2 días sacaba unas jugadas espectaculares. Al igual que el 30, son de los jugadores más habilidosos. El 30 hace la finta a su compañero 5 desde la línea de 3, cerca. El balón lo tiene Ayutla. Ayutla por poco pierde el balón. El 0 al 91, una finta. El 91 no está concentrado. Comete un error. Le hace un regalito a Cochacón. Marcador parcial 16-8. 16-8. Algo difícil pero no imposible para Ayutla. Ayutla tiene que sacar todo. Vamos a ver qué realiza Cochacón. Vamos a ver. Últimos minutos. Últimos minutos candentes. Vamos a ver, reanudamos. Cochacón a ventaja, 16-8. 16-8. El saque es para Cochacón. Va a haber presión, marca personal. Vamos a ver, dejaron 15 al 34. No pudieron al 15, nuevamente el 15. Otra violación. Estos jugadores, empieza a haber nervios en los jugadores. Saque para Ayutla por el juego número 91 al 2. Vamos a ver al número 2. El movedor del equipo de Ayutla, número 2. El número 2 a sus compañeros de la línea de 3. Nada. El balón lo tiene el Cochacón. Rompimiento esférico. Solito el 12. Violación. Violación del número 12. Saque para Ayutla. Ayutla, el número 2. Ese jugador aguerrido, el número 2. Pinta en el área chica. Un resorteo del 15. No logra anotar sus puntos. Robo de balón. Número 30. Es una entrada. El 30. Quería conseguir sus puntos. Score. Marcador parcial 16-8. Segunda falta número 2. Primera equipo. Tiros libres. El 30 se concentra, mide la distancia, punto. Punto para Cochacón. Cochacón. Número 30. Adentro. Ese jugador bien concentrado. Anota puntos a favor de Cochacón. El número 2, Ayutla. El 0. Vamos a ver. Otro gran jugador. Le dan permisito, remate, no consigue nada. El número 0, uno de los más habilidosos también, no ha dado mucha presencia. El número 0 no ha dado mucha presencia. El 30, jugada en el área chica. El número 15, resorteo, cerca. Saboreando esos 2 puntos. Tiempo que pide Cochacón, marcador parcial 18-8. Así pues, estamos en el tercer periodo. Vamos a ver últimos minutos candentes. Las emociones van a seguir subiendo. Los jugadores, empieza a haber nervios en ellos. Hemos visto violaciones en ambos equipos. En ambos equipos hemos visto violaciones. Son los nervios que se notan los jugadores. Así que
Los entrenadores dando indicaciones. Cotzocón ingresa a la cancha. Cotzocón ya quiere jugar. Vamos a ver si logra anotar Cotzocón. Vamos a ver al jugador de Cotzocón. El número 12 pone en juego al 34 de Cotzocón. Cotzocón. 10 tiró. Jugada. El número 34, el zurdo. Cerca. Saboreado nuevamente el zurdo. Violación. El número 34. Nervios del número 34. Apresura la jugada Ayutla. El número 2. Cerca, terminamos. Fuerte los aplausos, público. Que se escuchen esos aplausos. Vamos a tener un cuarto periodo muy candente, de locura, ya que Ayutla va a sacar todo. 10 puntos de diferencia. Siguiente partido. Femenil, veteranas. Tamazulapan ante Juquila. Viene una final de locura. Reanudamos. Así entonces, gracias Tamazulapan. Gracias por la hospitalidad, por la solidaridad, por esta convivencia y por la hermandad entre pueblos migues. Gracias, pueblo. Bueno, señoras y señores, el último cuarto, el último periodo. Para mí será un placer llevarles esta crónica de la última parte de esta gran duela entre Ayutla y Cotzocón. Espero no ofender a nadie, porque soy de San Juan Cotzocón y para mí es un orgullo estar representando a mi comunidad en este lado del micrófono. Gracias paisanos de San Juan Cotzocón por la confianza, gracias jóvenes deportistas por hacernos formar parte de este momento tan especial. Señoras y señores, damas y caballeros, nos vamos entonces al encuentro. El número 30, ¿qué para dónde? ¿Con quién? ¿Qué va a hacer? Lanza su tiro, recupera el número 15, 34, el zurdo. Por poco el zurdo hace de las suyas nuevamente, pero ya lo recupera el equipo de Ayutla, el número 2, ¿qué va a hacer? Se termina el número 0, el 0 busca entrar, pero no hay nada, recupera el número 91, quita la marca. Recupera Cotzocón el número 34, al 30, al capitán, al movedor, el que sabe cómo va a ser la jugada, el que fabrica, el que construye. Bonita descolgada del número 30, 2 puntos más para Cotzocón. Viene entonces Ayutla busca reaccionar. El número 12 desde la línea de 3, prueba, no hay nada, recupera el número 0. Al número 0 le comete la falta del número 5. 15. Primera falta número 5, primero equipo. Ayutla, el balón es para el equipo de Ayutla, 0 al 91, se anima a tirar, no hay nada, ya recupera el equipo de Cotzocón rápidamente, busca armar la ofensiva, viene el número 30, el número 30 con el 12, primer triple del número 12 en el partido.
ataque, Ayutla, el 12-12 quiere hacer de las suyas también, pero no hay esa puntería. Y entonces Cochocón, de reversa y a una sola mano. Tiempo fuera para Ayutla. Señoras y señores, ¿dónde está el aplauso para las 10 quintas? El aplauso. No lo puedo creer, señoras y señores, que estemos en la final. Cochocón nuevamente está en la final, peleando refrendar el título por segundo año consecutivo en esta misma categoría. Vamos a ver, el marcador es de 8 a 24. Y para mí es un placer enorme estar con todos estos paisanos mijes. Esta es la primera vez que me toca estar detrás del micrófono en este gran evento, en esta gran convivencia entre hermanos mijes. Gracias Tamazulapan, gracias por hacernos formar parte de esta competencia, gracias por la invitación. Vámonos rápidamente entonces al encuentro. El número 30 de Cochocón lanza el tiro 15 contra el remate. 2 puntos más para Cochocón. Cochocón anotando 2 puntos más. Viene Ayutla, el número 2, ¿qué quiere hacer? 2 puntos más para Ayutla. El Cochocón con el esférico en su poder, el número 30, ¿para dónde? ¿Cómo va a ser el juego? ¿Cómo va a ser? Lo va para el número 5. Antes hay una violación, cambio para Ayutla. Rápidamente vamos a invitar al equipo de San Isidro femenil para que pase a recoger sus credenciales correspondientes. Rápidamente regresamos a la duela, el número 21, no hay nada para Ayutla, recupera Cochocón. Quieren seguir siendo los monarcas en esta categoría por segundo año consecutivo. 2 puntos más para Cochocón por parte del número 15. Rápidamente el número 2 al número 0, ¿qué va a hacer? Él combina el número 12 ya hace una mala combinación, el número 11 de Cochocón solito. Tiempo fuera para Ayutla. Marcador en estos momentos, según lo estamos apreciando en la pantalla, 10 afrenta 20 puntos de diferencia, 20 puntos de ventaja tiene Cochocón cuando faltan segundos para terminar el encuentro. ¿Y dónde está el aplauso de la familia? Venga el aplauso, paisanos. Que se vea que estamos de fiesta, que estamos en una convivencia entre hermanos mijes, que se vea que esta es una hermandad que se va a seguir conservando con las nuevas generaciones. Gracias Tamazulapan, gracias Espíritu Santo por las bendiciones en el desarrollo de la 39ª edición de la Copa Regional Ayutla. 10 segundos. Continuamos. El número 2 se mete hasta la cocina, pero no hay nada para ellos. Entonces, balón para Cochocón. Balón para el equipo de Cochocón. ¡Tiempo, señoras y señores! ¡Tiempo! La Copa Regional, categoría cadete drama varonil, se va nuevamente para San Juan Cochocón, mijes, oiga. ¿Y dónde está el aplauso? Venga, el aplauso. San Juan Cochocón, segundo año de manera consecutiva, quedan campeones en esta categoría. Gracias, paisanos. Para mí fue un placer enorme haber estado con todos ustedes.
desde San Juan, Cotzocón, Níquez, Oaxaca, desde la tierra del huipil y el bocado artesanal, reciban los cordiales saludos de su amigo y servidor de siempre, Lamberto Bernardo Francisco. Con esto me despido, gracias, gracias Tamazulapan. Quiero escuchar el aplauso para Tamazulapan del Espíritu Santo. Venga el aplauso, venga el aplauso. Yascubín, tu primer Madaraques. Compañero, te despides y nos vamos entonces, gracias. Sale paisanos de Tamazulapan de diferentes comunidades. Fue un gusto estaros acompañando, fue un gusto estar narrando cada uno de los equipos que estuvieron presentes en cadetes femenil y cadetes varonil. Soy de Domingo Roberto Domínguez Juárez de Santa María Yacoche. Gracias por estar presentes, por acompañar, por apoyar a cada una de las autoridades, al club deportivo, a los presidentes municipales, a todos los entrenadores, a todos los que formaron parte de este gran evento. Gracias por estar presente. Así que gracias por estar acompañándonos. Nos siguen nuestros compañeros de veteranos femenil. Adelante. Bueno, así es como terminó esta categoría de cadetes, quienes estuvieron jugando allá en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca, Cobao, plantel 37. Su servidor también se despide porque estuvimos ahí coordinando esta categoría. Gracias. Ayuda, credenciales. Ayuda que pase por sus credenciales. Bien, vamos a continuar con la narración de estos bonitos encuentros entre veteranos femenil y vamos a hacer la presentación de ambos equipos. Así que tenemos al equipo local de Tamazulapan del Espíritu Santo, que ha llegado a la final en esta categoría de veteranos femenil. La versión, aquí es la primera versión de la Copa, donado por ciudadano Mayolo Martínez Pérez y la ciudadana Oliva Martínez Martínez. Presentamos veteranas Fátima Jiménez San Ginés, secretaria de la Instancia Municipal de la Mujer. Fuerte los aplausos, que se escuchen. Y ahí está presentando la copa.
para esta categoría veterano femenil, primera versión, donado por ciudadano Mayolo Martínez Pérez y ciudadana Oliva Martínez. Así que vamos a ver quién de estas dos escuadras se llevará la copa a su comunidad. Si Tamazulapa del Espíritu Santo o el conjunto de Juquila, San Juan, Juquila, Mijes. También aquí estamos viendo esta bonita copa que hace la presentación la ciudadana Fátima. Fuertes los aplausos para esta bonita copa que se van a llevar el conjunto ganador, y en estos momentos es colocada en el nicho de presentación, así que pueden calentar los equipos. Ya se va ya la presentación de ambos equipos. Tamazulapa en su lugar correspondiente y Juquila también. Así que nos va a acompañar en la narración el amigo César de Zompantla, de la comunidad de Zompantla vecina. Así que en estos momentos vemos el calentamiento de ambos equipos, los cuales tuvieron que pasar muchas dificultades, la adversidad, pero salieron avantes en cada uno de sus encuentros y en los cruces salieron ganadoras. Por lo tanto, equipo local, equipo visitante, comunidades hermanas que nos acompañan en esta 39ª edición de la Copa Mije. Vamos a ver qué comunidad, qué representativo se llevará la copa. Cuando vamos a hacer por aquí un anuncio en cuanto a los partidos de fútbol para terceros. Tenemos a Guichicobi contra Juquila en la rama femenil, Camotlán versus Tepatlali en la rama varonil. Las finales, también tenemos las finales en fútbol, Tamazulapa versus Cuatro Palos en la rama femenil, y en la rama varonil estará contendiendo a Lotepec versus Ayacastepec. Esos son los partidos de las finales, y también para tercero estarán iniciando a las 4 de la tarde. Están todos invitados. Ahí está el anuncio por parte de la mesa. Gracias. Y ahí escuchamos a la banda también, que hace acto de presencia y nos está acompañando en esta bonita festividad anual de la Copa Mije, edición 39ª. ¿Qué dice mi amigo César? Adelante, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo ves que estará? Coméntanos algo. Ok, buenas tardes a toda la audiencia que le gusta el deporte ráfaga del básquetbol, que le gusta el deporte rudo. Estamos en el encuentro de veteranos femenil Tamazulapa contra el equipo de San Juan Juquila Mije, por el honor, por la gloria, por el orgullo de representar a sus comunidades, a sus municipios. Vaya partidazo que vamos a tener a continuación. El equipo local queriendo hacer historia, queriendo marcar en la línea del tiempo, anotar su nombre en la gráfica de los ganadores. En la fiesta grande están estos dos equipos, así que vamos a compartir la crónica en estos partidos siguientes en Tamazulapa, Juquila, y de ahí nos vamos con Master Tamazulapa, Mototlán, Huitoltepec, juvenil femenil, Huitoltepec contra Jaltepec. Así de información, así que usted póngase cómodo, usted póngase, siéntese, compre ahí su botanita, si quiere una cerveza para acompañar este partido, porque estamos el día de domingo, donde estamos de descanso, así que el día de mañana nuevamente regresamos a labores, regresamos al trabajo, así que usted hoy disfrute de esta tarde de finales. Así está la invitación, así está el anuncio, así que también a los amigos que están siguiendo la transmisión de vivo a través de Ecos de la Comunidad, ahí póngase cómodo también y vaya por las respectivas cervezas.
Rápidamente, 5 que inician. Señores comandantes, representantes y coaches deportivos. Rápidamente, 5 que inician porque vamos a este partidazo entre Damas Ulapan y el equipo de San Juan Juquila, que vamos a ver para dónde se va la copa, para dónde, para qué tierras gira esta copa si se queda en este pueblo que es el anfitrión, 39ª edición de la Copa Micre y 21 años consecutivos siendo sede el pueblo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Adelante, adelante amigo Ameraño, adelante caminante en la primera. Te escuchamos, te oímos, analizamos en el deporte, en el encuentro dentro del rectangular de juego. Gracias, amigo César. Claro que sí, claro que sí. Vamos a llevar la narración de este encuentro entre ambos equipos. Estamos pidiendo aquí que estamos escuchando las indicaciones aquí de los árbitros para dar inicio y también ahí vemos que cada entrenador a este lado está dando las últimas indicaciones. Nada de matracas. Vamos a escuchar del público las porras sí, pero las matracas como que son escandalosas, vamos a dejarlas a un ladito por el momento. Así que estamos en la narración de veteranos femenil. Tamazulapan versus Juquila, edición 2025, 39ª. Vamos a ver, saludos ahí para todos los amigos. Y mandamos también aquí a ecos de la comunidad que está transmitiendo bonitos encuentros. Saludos a todos los paisanos que nos acompañan desde la Unión Americana. Ya está la porra de Juquila haciendo presente. Saludos también a todos los paisanos de las diferentes comunidades que nos acompañan. También en la parte baja, parte media y parte alta que se están desarrollando estos bonitos encuentros y ya estamos en las grandes finales. En este momento vamos a presenciar final de veteranas. Vamos a ver qué equipo se lleva cuando lo indique, señores árbitros. Se inician las acciones y ese balón primero es para Tamazulapan. Tamazulapan ahí hace una relación y se pierde la oportunidad. Se pierde la oportunidad y ese balón es para la jugadora de Juquila. Vamos a ver, cruzando la media cancha, la número 10, buscando a quien, a su compañera número 5. La número 5 a la 10. La 10 a la 15. La 15 está zurda, lanza. Todavía no está fina. Vamos a ver Tamazulapan con la respuesta en esta primera parte y se equivoca. No tiene el pool, está todavía fallando, no tiene el tino fino. Vamos a ver Juquila, rápidamente esta jugadora número 15, habilidosa, manejando el balón con la izquierda, es zurda por naturaleza. Vamos a ver a la número 10, a la 15. La 15 está ahí haciendo una vuelta colada. Y se abre el marcador. Se refleja en el tablero electrónico. 2 puntos, ya está. Arriba en el marcador, vamos a ver Tamazulapan. Se viene la respuesta. Ahí está. Le cometen falta. Hay una falta y se va a la línea de castigos. Por ahí escucharles, compañeros, que le dicen la línea de los suspiros, la línea de los aplausos que contestan. Vamos a ver cuál es el primer punto y ahí está. El primer punto y se abre el marcador ahí en la pizarra electrónica. Las matracas, por favor, ahí pedimos que no hagan uso de ellas para evitar ser sancionadas. Y ahí recupera el equipo de Juquila. El equipo de Juquila en este momento está tomando el control de las acciones. Jugadora número 10 lanza. Ay. 2 puntos más. Ya se está poniendo ya se está viendo arriba del marcador. Jugadora número 1 de Tamix. Vamos a ver qué dice Tamix.
Tamazulapa, equipo local. Contra Juquila. Y antes hay una falta. Falta la jugadora de Tamazulapa y se va a la línea de castigo. Vamos a ver si logra acercarse en el marcador. La número 14 se prepara, apunta, fuego, ahí está y no consigue nada. Segunda oportunidad, lanza y no consigue nada. Recupera esta jugadora alta de Juquila, la número 15, manejando el balón en la movedora de este equipo, a la número 10, número 5, nuevamente la 10, antes hace una violación. Aquí le pedimos a nuestro amigo Juan que calme para que no vaya a haber alguna sanción por parte del árbitro. Recuerden que los árbitros son la máxima autoridad dentro de la cancha de juego. Así que vemos a Tamazulapa por conducto de la jugadora número 1. La número 1 buscando aquí a su compañera. Por ahí se estaban confundiendo. Tirado. Nada, recupera y le comete una falta el equipo de Juquila. Juquila en este momento tiene el balón a su poder. Y ahí escuchamos los perros cuando se va el tiempo fuera. Ha cargado al equipo de Juquila. Con los aplausos pedimos a ver dónde está la porra de Tamazulapa. Eso, ahí están pocos todavía, pero sinceros que están reaccionando. La porra para el equipo de Juquila. Ahí están los gritos. Parecen artistas, pero son artistas deportivas que nos deleitan con bonitas jugadas. Escuchamos, ahí estamos viendo la conferencia que lleva cada uno de los equipos con sus respectivos entrenadores. Cuatro periodos nos indican aquí, 4 periodos de 8, así que estamos en el primer periodo. 2 minutos apenas nos quedan de juego. Así que estamos narrando el primer periodo de 8 minutos y corre el tiempo. Vamos a ver el equipo de Juquila. Jugadora número 10. Número 23, vamos a ver a la número 5. La 5 antes hace una violación. Y ese balón es para el equipo de Tamazulapa. Tamazulapa controlando ahorita las acciones. Jugadora número 1, cruzando la media cancha, tranquilizando el partido, buscando a sus compañeras que ya están acomodaditas ahí. Hace una mano y lanza la número 8, no consigue nada, se pelea fuertemente bajo la tabla, recupera Juquila, el equipo de Juquila por contra la número 1, la número 1 a gran velocidad, ahí le puntea el balón pero recupera la 10, la 15 controlando y ahí se va a la cocina, falta, nos indica el árbitro. Hay dos posibles para esta jugadora número 15 de Juquila. Vamos a ver si logra reflejarlo en el marcador. Vamos a ver el primer lanzamiento. Y ahí está un punto cuando faltan segundos de juego de este primer periodo. Primer periodo de 4 que estará realizado. Segundo punto, no consigue nada. Recupera el equipo de Tamazulapa. Se va al abordaje porque le quedan segundos. La número 1, ¿a dónde? Robo de balón. ¿Qué robo de balón? Número 5. Mete una falta y no es esta. Esos puntos le van a hacer falta. Más adelante se va a estar lamentando. Si es que Tamazulapa
logra incrementarse, estará lamentando por haber fallado esa jugada. Segunda falta, 14 de tercera de equipo. Ahí están reportando las faltas. Jugadora número 5 en la línea de castigo. Lanza el primer punto y ahí está. Lo hace efectivo. 8 segundos después del tiro. Segundo posible. Segundo lanzamiento. Vamos a ver qué dice la número 5. No consigue nada. Recupera Tamazulapa y le quedan segundos. ¡Ay, ay, ay! Por poco. Sorprende y se acaba la el primer periodo. Aplauso para los equipos. ¿Cuánto se deja venir la lluvia? 6-1, Juquila. La lluvia ya está presente. Pasamos el micrófono aquí al amigo César que estará agarrando el segundo periodo. Saludos a los amigos de damas y caballeros, estamos en este partidazo. El equipo de San Juan Juquila Mijes contra el equipo de Tamazulapa del Espíritu Santo. Vámonos a la crónica, vámonos a las acciones dentro del terreno de juego. En el segundo cuarto, en el segundo periodo, vamos a ver de qué lado más que la iguana. Así que tenemos una diferencia de 5 puntos, 1-6 el marcador, favoreciendo al equipo visitante de San Juan Juquila Mijes. Vaya partidazo que estamos presenciando. Nos vamos con posesión de bola. Con posesión de bola para el equipo de Juquila. Vemos ahí rápidamente que hace Parquema, el número 10, jugando lateral derecho. 3 puntotes, 1-9 el marcador. Segundo cuarto, eso se está poniendo una diferencia abismal, diferencia de 8 puntos, así que tenemos ventaja para el equipo de San Juan Juquila Mijes, otra vez acechando, buscando cómo hacer daño. Vemos al equipo de San Juan Juquila Mijes, se equivoca en el pase, pero recompone la número 15 a la número 10 para que ahí está acumulación de segundos dentro del área chica y tenemos bola que viaja en poder para el pentágono, para la quinta del equipo de Tamazulapa del Espíritu Santo. 1-9 el marcador, 1-9 en este segundo cuarto. Vemos ahí a la número 8, la número 8 acomoda, dirige, la que está comandando ese pentágono, se equivoca, recupera nuevamente el equipo de Juquila, número 1. Carrocería contra carrocería y tenemos ahí sanciona esa obstrucción de juego. Nos vamos con tiros de castigo. Así nos indican los credenciales. Master Tamazulapa contra Claudio TV, por favor, credenciales. Master Tamazulapa contra Claudio. Hay una obstrucción de juego y ahora sí tenemos la sanción correspondiente, la sanción que indican los señores árbitros, máximas autoridades dentro del terreno de juego. Nos vamos con dorsal número 5, dorsal número 5, prepara, punta, tira, no hay nada para el equipo de San Juan Juquila Mijes. Veremos en esta segunda oportunidad, se aprovecha y sigue sumando más puntos la número 5. Ahí está sumando más puntos. Tenemos marcador 1-10 favoreciendo al equipo de San Juan Juquila Mijes. Vemos a la número 8 rompiendo el marcador, recupera San Juan Juquila Mijes. Vemos a la número 15. Ahí está la jugada previamente fabricada, previamente estudiada. Estas jugadoras que ya tienen
del olfato, del encesto. Tenemos un cambio ingresando al terreno de juego la número 9 y egresando dorsal número 14. Vamos a ver ese manejo, si esta táctica y si el cambio a dar resultados, da frutos por parte del equipo de Tamazulapa del Espíritu Santo. Vemos a la número 8, la número 8, ataque, bonita triangulación. Ahí está la muralla china, la muralla de San Juan Juquila Micles, haciendo presencia, evitando lo que podríamos decir que hubiese sido un ataque con puntos. Vamos a la número 8, la número 8 saca, tiro que hace, el esférico esa vez no está queriendo para el equipo de Tamazulapa del Espíritu Santo. 1-12 en la suma de puntos, en la suma en el tablero electrónico, y el marcador 1-2 en este segundo periodo, segundo cuarto. Tenemos tiempo fuera concedido, nos vamos a conferencia para el equipo de San Juan Juquila Micles. ¿Y dónde está la porra de Tama? Ahí está haciendo acto de presencia el equipo local. Apenas está llegando el equipo y la porra de Tamazulapa. Servicio social allá en el crucero, por favorcito, al dueño del automóvil con placa TKT-399-B para que vaya a mover su vehículo, porque vamos a tener ahí participación por parte de la comisión. ¿Y dónde está la porra de Juquila? Ahí está presente, hace un rato de presencia en la porra, los aficionados que también son claves, son factor en duelos decisivos, porque tanto puede afectar como también puede perjudicar. Del lado de Juquila tiene más porra, así que vamos a ver cómo se hace, cómo se culmina este segundo periodo. Vamos rápidamente con saque, posesión de bola para el equipo de Tamazulapa. Bonita la entrada. Ahí está la falta que nos indica los jueces centrales que están llevando este partidazo de lujo. Tenemos dos posibles para dorsal número 9 del equipo de Tamazulapa. La número 9, primer intento. No consigue nada, vemos a la número 9, esta jugadora vemos que viene nerviosa en el segundo intento. No hay nada, nos vamos con bola para el equipo de San Juan Juquila Micles, marcador 1-12 en este segundo periodo, faltando un minuto de juego. Vemos ahí a San Juan Juquila Micles rápidamente, la número 1, que es la número 1, presiona, saca, receptor y cesta. La dorsal número 6 consigue otros dos puntos primordiales para su tentado. Nos vemos ahí rápidamente, número 7, uno perrón del equipo de Tamazulapa, a la número 13. Háblense, porque no estamos viendo jugadas concretas. El equipo de San Juan Juquila Micles aprovechando los errores defensivos y ofensivos. El equipo de Tamazulapa se va por la diferencia de 13 puntos. La número 15 saca, tiro, que hace, no consigue, quien recupera. El equipo de Tamazulapa se lleva uno. La número 13 que hace, saca, tiro. 1-14 el marcador, favoreciendo
al equipo de San Juan Juquilamije. San Juan Juquilamije tiene la ventaja momentánea, ya casi en la parte final del segundo cuarto. Vamos a tiro, no hay nada, no llega el invitado especial para el equipo de Tamazulapa. Vemos a la número 9, ahí está, consigue 2-14 el marcador, 2-14. Vemos ahí consumiendo los últimos segundos de este segundo cuarto, segundo periodo. Ahí está, regálame los aplausos, ¿dónde están los aplausos, público? Estamos en la mitad del partido, segundo periodo, segundo cuarto, que se finaliza con el marcador de 2-14. En la voz el amigo Gerardo para llevarnos la tercera parte del tercer periodo de este encuentro. Adelante, amigo Gerardo, adelante, caminante. Gracias, amigo. Vamos a pasar el micrófono ahora en manos aquí del profesor Gerardo, que nos acompañará también en esta crónica. Adelante, profesor. Gracias, amigo Jerónimo, amigo César. Un gusto compartir esta crónica deportiva en esta gran final en la categoría de veteranas femenil. Señoras y señores, es un gusto, un honor estar frente a ustedes llevando los pormenores que se están desarrollando en esta cancha monumental de Tamazulapa del Espíritu Santo en esta 39ª edición de la Copa Regional Mije. En estos momentos el marcador está 14-2, arriba en el marcador el equipo representativo de San Juan Juquilamíquez. Vamos a ver, todavía nos faltan 2 periodos. Estas finales se están jugando a 4 periodos, señoras y señores, para que ustedes tengan la información correspondiente y puedan estar atentos y estar programando sus tiempos para estar al pendiente y vivir las grandes emociones de estos grandes encuentros. La jugadora número 8, que es Nayeli, de parte de Tamazulapa, pone en circulación el esférico, juega para Mayra. Mayra tiene el esférico, dando las indicaciones, abriendo espacio, ahí indicando la jugada a realizar. Tira la jugadora número 12, no consigue nada, recupera la 10 de San Juan Juquila, avanzando rápidamente la jugadora número 15, la que conduce, la que diseña la jugada, la que mejor sabe repartir el esférico. Ahí está la jugadora número 5, trata de entrar, la zurda, adentro. La jugadora número 5 haciendo la diferencia, haciendo estragos en el esquema defensivo del equipo de Tamazulapa. Tamazulapa, aunque hoy está abajo en el marcador de 16-2, y Mayra se despacha con 2, aumentando en el marcador en estos instantes, ahí borrando el número 2 para ascender al número 5, y es así como nos ponemos 16-5, Juquila todavía en el marcador. Ahorita estamos en el tercer periodo, señoras y señores. La jugadora número 15, ahí conduciendo el esférico, la señorita referee, la señorita oficial nos indica que hay una falta, hay una infracción al reglamento, y hay Paul, la jugadora número 1 de Tamazulapa, mesa esférico, saque lateral para el conjunto de rosa y negro de San Juan Juquila. San Juan Juquila tiene el esférico en estos momentos, señoras y señores. Hay un desvío de la defensa del equipo de Tamazulapa. El esférico sigue correspondiendo al pentágono de San Juan Juquilamíquez. Vamos a ver, la jugadora número 15 se dispone a realizar el saque lateral en estos instantes. Vamos a ver para quién. Juega para la 5, intercepta Yalina de Tamazulapa, avanzando rápidamente. Vamos a ver ahí cruzando el círculo central del rectángulo de juego, juega para Chona, número 9. Hay una falta de la jugadora, hay 2, foul de la jugadora número 23 de San Juan Juquila, y vamos a ver qué realiza la jugadora de Tamazulapa. La jugadora número 9 se concentra, saca el tiro, no consigue nada. Vamos a ver en esta segunda oportunidad, señoras y señores, se concentra nuevamente la jugadora número 9 de Tamazulapa. Ahí está el segundo tiro, adentro. Y un puntito más para la causa del conjunto blanco y azul, representativo de Tamazulapa del Espíritu Santo, número 5 de Juquila, avanzando para la jugadora número 15, dando la vuelta, la transición al esférico, a la jugada, número 23, a la 15 nuevamente, la 15 conduciendo el esférico. Vamos a ver la defensa de Tamazulapa, se logra quitar el esférico, hay 2 ahí en el suelo, entre la 15 de Tamazulapa y la jugadora número
13 de Tamazulapa, 15 de Juquila, es alternancia y el esférico le corresponde a San Juan Juquila. Número 15 tiene el esférico en su poder en estos momentos. Hay 3 segundos, señoras y señores, de relación a los 10 segundos y es balón para el conjunto blanco y azul representativo de Tamazulapa. Nayeli con su número 8 juega para Mayra. Mayra tiene manejando el esférico, viene manejando el esférico, indicando la jugada, visualizando el panorama, abriéndose el espacio, tira, sin embargo hay un bloqueo limpio que realiza la defensa de San Juan Juquila. Hay falta de la jugadora número 13 de Tamazulapa, es saque lateral de parte de la jugadora número 15. Hay tiempo solicitado para San Juan Juquila Mijes, aplicando la estrategia. Este entrenador conocido como el Juan Mije, que lo hemos visto en los diferentes escenarios deportivos, llámese torneos, en las festividades, en las copas Mije, que el Andao ya tienen una copa definitiva en su haber. Este entrenador de San Juan Juquila. Mientras tanto, por el costado izquierdo de la mesa de control también tenemos a la entrenadora del Pentágono de Tamazulapa, que hoy está dando las indicaciones pertinentes para contrarrestar el esquema ofensivo que está implementando el equipo de San Juan Juquila Mijes, ya que se han visto muy certeros, muy confiados en los tiros, y por lo tanto, claro que el marcador lo está reflejando en estos instantes. El marcador es 16 para Juquila, 6 para Tamazulapa, 10 puntos la diferencia. Estamos a unos escasos 2 minutos con 28 segundos de culminar este tercer periodo. Mientras tanto, vámonos a las acciones. Vamos a reanudar con las grandes emociones que estamos viviendo en esta bonita tarde del día domingo primero 31 de agosto. Así, señores y señores, ahí una violación de la jugadora número 1 de San Juan Juquila. Ahí haciendo buena aplicación en el esquema defensivo el equipo de Tamazulapa. Nayeli con su número 8 avanzando rápidamente. Vamos a ver para quién. Nayeli indica la jugada, juega para Yalina. Yalina para Enriqueta. Vamos a ver, recupera Juquila. Juquila tiene el esférico, rompimiento largo, intercepta Enriqueta por contra número 12. Tamazulapa tiene el esférico en estos momentos. Mayra con su número 1. Yalina se anima a tirar de larga distancia, no consigue nada, recupera Juquila avanzando rápidamente. La 15 tranquilizando las acciones. Dice: momento, vamos a respirar hondo. Ustedes sigan jugando, ahí indicando la jugada. Hay una infracción, hay una falta que marcan los señores árbitros. Vamos a esperar las indicaciones. Paula, la jugadora número 8 de Tamazulapa, es balón para el conjunto de rosa y negro de San Juan Juquila. Número 15, saque lateral para Juquila. Iba dirigido al esférico para la jugadora número 10. Sin embargo, la jugadora número 13 de Tamazulapa intercepta el viaje del esférico y es balón que le corresponde nuevamente a San Juan Juquila. Faltando segundos de juego para que culmine este tercer periodo. Número 5 de Juquila. Trata de entrar en la defensa del equipo de Tamazulapa. Sin embargo, la número 8 bloquea esa jugada. Y es balón para el equipo de San Juan Juquila. Jugadora número 5 va a poner a circular con la 1. Una bonita entrada. Lástima, no cae la jugada. Vamos a ver si le alcanza a Tamazulapa la última jugada, restando segundos en el marcador, en el cronómetro, perdón. Ahí Juquila con la número 15. Vamos a ver, ahí está el tiro de las 5 de distancia. 3 puntotes nos indican los señores árbitros. 3 puntos acaba de conseguir la jugadora número 5 de San Juan Juquila. Faltando 10 segundos de juego y descontando la número 1. Número 1 de Tamazulapa tiene el esférico, tratando de entrar. Hay un manotazo de la jugadora número 5 de San Juan Juquila y es balón, es saque lateral para el punto blanco y azul de Tamazulapa. Nayeli se anima a tirar de larga distancia, no consigue nada. Tiempo, señoras y señores. Fuertes aplausos para estos dos pentágonos. Hasta el momento, Juquila 19, Tamazulapa 6 son los puntos que han conseguido hasta el momento. Sin embargo, nos resta otro periodo más, ya que son de 4 periodos, y vamos a pasar micrófono aquí al amigo profesor
Jerónimo Avendaño para que nos dé sus apreciaciones, su parecer, lo que hemos vivido del comienzo de este grandioso encuentro hasta el momento. Adelante, amigo. Gracias, profe Gerardo. Pues aquí andamos acompañando en la crónica de estos bonitos encuentros que iniciaron desde el día viernes 29 de este mes de agosto del año 2025 por la edición de esta Copa año 2025, 39ª edición, haciendo un poco de remembranza, un poco de historia en esta categoría de veteranos femenil. La primera versión se la llevó el equipo, la comunidad de Juquila. En la segunda, en la edición del año 2022, 36ª, 4 palos. En la 37ª edición, Cacalotepec. Y en la 38ª en el año pasado, 2024, Tlahuitoltepec. Así que va a haber nueva campeona, va a haber nuevo equipo que se estará llevando a su comunidad la Copa. No va a refrendar Tlahuitoltepec, se quedó en el camino. Así que en estos momentos, en el último periodo, vamos viendo que el equipo de Tamazulapa se está rezagando en el cronómetro ahí. Tenemos 7 puntos, 8 puntos ya, 11 de diferencia. Vamos a ver, 8 dicen, 8 nada más. Vamos a ver si logra acercarse, ya que Juquila ha tomado la delantera. 19, aquí vemos que la plaza. Ay. Ese balón no quiere entrar, se niega Larillo. La jugadora de Juquila rápidamente es para tiro, nos indican, pero ese balón se le escurre. Así que la lluvia se hace presente también. Y aquí vemos que se pelea fuertemente cada balón, cada posición dentro del terreno de juego. Juquila tratando de incrementar, y ahí hay una falta por conducto de una jugadora de Tamazulapa. Tamazulapa no quiere perder, todavía le queda tiempo. Tercera falta 1, primer equipo. 11 puntos la diferencia, pero Juquila no está aprovechando, y ahí sí, ahí está la jugadora número 5, incrementando más puntos a su favor para llevarse la copa en esta categoría veteranos femenil. Vamos a ver qué dice Tamazulapa, la jugadora número 1. Falta y cuenta. Ahí está la falta y cuenta, 2 puntos más son posible. Vamos a ver si va a ser de 3, pero antes que se sancione ahí cambios. Ahí están los cambios ya. La jugadora número 1 en la línea de castigo de suspiros. Vamos a ver si arranca aplausos también. Estamos viendo que va a hacer su lanzamiento. No consigue nada. Recupera el equipo de Juquila. San Juan Juquila el abordaje por conducto de la número 10. Le cometemos una infracción. Ahí es sancionado por nuestro juez arbitral. Y el balón está en poder de Juquila. Ahí estamos viendo que hay contacto. Ay, ¿qué está pasando? Ahí se cae la jugadora de Juquila, la número 5. La número 5 rápidamente está adentro. No consigue nada ahí. Recupera Tamazulapa. Tamazulapa, la jugadora número 10. La número 10 de 3. Ay, por poquito. Le faltó un poco de punch. Vamos a ver aquí a la número 15 de Juquila, tranquilizando ese balón. El marcador está 10-21, 11 puntos de diferencia, favoreciendo al equipo de Juquila. Un cambio nos indican en la primera oportunidad para Juquila. Ahí se realizan estos momentos. Adelante, jugadora número 8 de San Juan Juquila. Número 1. Que está ya en el terreno de juego. Vamos a ver a la jugadora número 10, la número 15, la zurda con la izquierda, pero no consigue nada. Rápidamente desesperaban las jugadoras de Tamazulapa, que no logran reaccionar todavía como debe ser. Se están quedando atrás, se están quedando sin la copa. La copa se está yendo para Juquila.
Vamos a ver si todavía en estos últimos 2 minutos y segundos se puede todavía hacer algo ahí. La jugadora de Juquila lanza, no consigue nada. Nuevamente la 15, ahí está la con la izquierda. Qué bonito es esto de esta jugadora. Es la más alta del equipo de Juquila y logra 2 puntos más. 10-23 Juquila. Ahí está el score. Vamos a ver a la jugadora. Todavía Juquila quiere incrementar más. Así que se va rápidamente cruzando la media cancha de la jugadora número 15 que le comete falta. Falta de la jugadora número 8 de Tamazulapa. Así que hay un cambio de Juquila. Hay un cambio, sale la 10, entra la número 12. Ahora se está llamando al juego. Se la número 1 rápidamente Juquila. ¿Quién? Hay un pase equivocado. Hay un pase donde no se entendieron ambas jugadoras y el balón es ahora para el equipo de Tamazulapa. Tamix al abordaje, número 8. No consigue nada. Recupera la jugadora de Juquila. La número 1, esperando que llegue la número 15, que es la movedora, el motor de este equipo. Ahí está una de 3 y lo consigue. Se aleja, me parece que la copa ya está con un pie rumbo a la comunidad de Juquila, San Juan Juquila. 26-10 Juquila. Faltan 2 minutos y segundos de juego. Tamazulapa está vendiendo cara a la derrota, no baja los brazos. Vamos a ver qué dice la número 7 a la 13. La 13 le comete una falta. Se va a la línea de castigos y el reloj sigue su marcha, ya que son muchos puntos de diferencia. Vamos a ver si logra acercarse en el marcador la número 13 del equipo de Tamazulapa. La alza no consigue nada. Segundo posible. Vamos a ver el segundo posible. Esta jugadora número 13 hace segundo lanzamiento y nada. ¿Quién recupera? Juquila. Juquila se va a adjudicar la copa. Juquila se va a llevar la copa a su comunidad. Así que va a ser estará llevándose la copa y sería 20 segundos de juego. La segunda ocasión desde la primera que se abre esta categoría. A ver, Tamazulapa. 2 puntos todavía. 12-26 y el cronómetro no se detiene porque la diferencia es mucha. Así que San Juan Juquila ya tiene la copa en su poder, faltando segundos de juego. Así que se detiene el cronómetro por reglamento, faltando 8 tiempos segundos. completos Juquila. Así que 26-12. 8 segundos de San Juan juego. Juquila. Categoría veteranas, categoría veteranos, rama femenil, se va a estar adjudicando la copa en esta edición 39, año 2025. San Juan Juquila se estará llevando la copa. Ya lo vemos reflejado en el cronómetro. Y se reanuda para culminar este encuentro donde Tamazulapa no supo cómo, no le encontró por dónde, y San Juan estuvo muy atenta a cada una de las jugadas. Así que la número 8 lleva el balón y hace una velación. Última jugada para Tamazulapa. Vamos a ver qué última jugada tiene. No consigue nada. Tiempo. Y San Juan Juquila se lleva la copa en la categoría veterana, rama femenil. Fuerte los aplausos para estos dos equipos. Que se escuchen los aplausos. Y a continuación tenemos el siguiente encuentro rápidamente. Máster, categoría máster, varonil. Tamazulapa Tlahuicaltepec. Que vayan reportando credenciales. Vamos a pasar aquí el micrófono con el amigo César de Zompatre. Adelante, amigo César.
Ahí estamos viendo la foto del recuerdo. Foto del recuerdo allá en el ramo de flores para las jugadoras de Juquila, San Juan Juquila. La foto del recuerdo iba a la porra. Está bien. Ahí están fuertes los aplausos para el equipo de Juquila. También Tamazulapa. Foto de recuerdo, subcampeonas en esta 39ª edición. Pasamos micrófono aquí al profesor Gerardo, adelante. Bueno, acá Tamazulapa. Juvenil, Tlahuitoltepec contra Jaltepec. Juvenil femenil. Tlahuitoltepec, Jaltepec es la final en la juvenil femenil, señoras y señores. Bueno, indicaciones de aquí de los amigos coordinadores de este grandioso encuentro, de este magno evento, nos indican que por favor los jugadores de la categoría Máster Varonil se formen en esa línea, por favor, dirigiendo la mirada hacia donde está la mesa de control, ahí el equipo de Tamazulapa y el equipo de Tlahuitoltepec de ese lado, por favor. Jugadores Tlahuitoltepec de ese lado y Tamazulapa pegado a la grada que tenemos enfrente de esta mesa de control, por favor, son las indicaciones. Así se van a formar, ya está el amigo Jorge, el coordinador también, ahí apoyando para poder llevar a cabo de manera ordenada, organizada, el arribo de la Copa en esta categoría en su segunda versión. Máster en su segunda versión, siendo los donadores Floriberto Jiménez Antúnez y Madelia Martínez Marín. Esa es la información que nos están llegando, ¿es correcto? Y lo va a traer la ciudadana Yolanda Miguel Antúnez, quien funge en este año fiscal 2025 como directora de la instancia municipal de la mujer. En estos momentos, señoras y señores, vemos el arribo de la copa para la categoría máster. Fuertes los aplausos, señoras y señores, ahí está la copa, va a dar la vuelta olímpica esta copa y posteriormente se van a instalar en el lugar correspondiente de los donadores. Ahí está la ciudadana Yolanda Miguel Antúnez, quien es directora de la instancia municipal de la mujer de Tamazulapa del Espíritu Santo 2025. Así es, pues, ahí está el recorrido de la copa que se va a entregar hoy en esta segunda versión. Estamos viendo ahí la transición, el recorrido de la copa para el equipo que salga triunfador, que salga victorioso en este cotejo, en este encuentro, en esta 39ª edición de la Copa Regional Mije, que se celebra en su segunda edición aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo. Su 39ª edición, señoras y señores. Fuertes los aplausos para los donadores Floriberto Jiménez Antúnez y Madelia Martínez Marín. Así es, señoras y señores, en estos momentos la copa ha dado la vuelta olímpica y ya está lista para tomar su lugar de honor, y vamos a continuar con los análisis, con los pormenores de los grandes amigos comentaristas que hoy tenemos aquí compartiendo este bonito escenario, este bonito espacio que gracias a la autoridad municipal y los organizadores estamos presentes aquí para presenciar estos grandes encuentros. Adelante, amigo César, es tu turno, de nuestro punto de vista, tu análisis, tu interpretación con respecto a lo que nos depara este grandioso encuentro. Adelante, adelante, caminante, para la información
el público, si el equipo de Tlahuitoltepec llegara a ganar este partido, llegara a ganarse la copa, ya se estaría quedando definitivamente con la copa en esta segunda versión, ya que en el año 2023, en el año 2024 se llevaron respectivamente el primer lugar, así que si llegara a ganar el equipo de Tlahui, ya la copa se lo llevan a la casa. La primera versión se lo llevó el equipo de Tamazulapan, empezando esta categoría en el año 2012 y llevándose definitivamente la primera versión el equipo de Tamazulapan en el año 2016. Así está la información, así que si el equipo de Tlahui llegara a ganar, se lleva esta segunda versión, y también del lado de Tamazulapan, si llegara a ganar este encuentro, se queda con la segunda versión, así que sería ya el segundo para su vitrina, para guardarse, para quedarse en casa. Así que esta copa ya se va definitivamente para cualquier equipo que gane, así que en el siguiente año vamos a ver una tercera versión en la categoría Master Rama Varonil. Regáleme los aplausos, público presente. Vamos a animar a estos señores, a estos. 5 que inician ambos equipos. Compartiendo el espacio al escenario, en la mesa de los comentarios, al profesor colega Gerardo de Tepitongo. Y también el profesor Jerónimo de Yautepec, compartiendo el micrófono con estas grandes personalidades, grandes voces que han animado a la Copa 39ª versión y 21 años consecutivos siendo sede el equipo del pueblo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Sale, nos vamos con el primer cuarto en la voz del profesor Gerardo. Adelante, amigo, adelante, te escuchamos. Gracias, amigo César, amigazo que apenas hace 2-3 años empieza a narrar en este grandioso encuentro, en este grandioso evento, más bien un magno evento, en el 2023 exactamente, hoy cumple 2 años, este amigazo joven profesor originario de Zompantle, municipio de Asunción, Cacalotepec. Y aquí tenemos al profesor Jerónimo Avendaño de San Carlos Yautepec, su amigo y servidor ahí de Santiago de Tepitongo, radicado en Tamazulapan del Espíritu Santo. Así es, señoras y señores, vamos a narrar este grandioso encuentro entre el Pentágono que hoy viste de rojo y negro, Tamazulapan como cuadro anfitrión, cuadro local, y Tlahuitoltepec, que año con año visita a esta comunidad en las diferentes festividades. Ya no es novedad, ya no es sorpresa, Tlahuitoltepec igual demostrando todo lo que concierne a las habilidades deportivas y sobre todo lo que es el básquetbol aquí en la Sierra Mije, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, puesto que ellos también han representado a su comunidad y a la región Mije en la Copa Benito Juárez, que año con año se celebra en la comunidad de San Pablo Relatao. Sin más por el momento, vámonos a las acciones. Nos indican los señores árbitros oficiales que es momento de que entren los 5 guerreros que van a empezar este grandioso encuentro. Por parte de Tamazulapan, ya preparando el grito de guerra, el grito de batalla, y Tlahuitoltepec ya está listísimo. Ya están los 5, ahí está el grito de guerra de Tamazulapan. Fuertes aplausos para ambas escuelas. Eso es todo, señoras y señores. Muy bien, ahí está el saludo deportivo de estos grandes jugadores, estos
señorones ya se conocen desde hace muchísimos años, puesto que han estado en el aspecto, en el ámbito deportivo y sobre todo en el básquetbol. Ya los 10 guerreros, 5 de cada comunidad, están en el círculo central y es momento de decir que el balón empieza su viaje hacia el cesto, señoras y señores. Hay salto de 2. Lo gana el número 9 del cuadro rojo de Tamazulapa, el cuadro local. Sergio con el número 5. Número 5 tranquilizando las acciones, juega para Chemo con el número 17, le da rotación a la jugada, no, para Lencho, le baja limpiamente el esférico. Número 5, recibe un bloqueo, Tlahuitoltepec del esférico, juega para Arón rápidamente. Estos señorones corren como si tuvieran 18 años. Cristóbal con su número 10, ahí anotando 2 puntos, los primeros puntos para Tlahuitoltepec. Ahora Tamazulapa tiene que sumar si no quiere quedarse abajo del marcador. Juega nuevamente para Onésimo para Sergio con su número 5, un pase picado para Chente. El número 12 se levanta, no consigue nada. Recuperaba Tlahuitoltepec, nuevamente Chemo de Tama tira adentro. Hay un triple, nos indican los señores árbitros. El marcador empezando calientito. Es a 2 el marcador en estos instantes. Silvestre conduciendo el esférico de parte del equipo blanco y azul de Tlahuitoltepec. Poncho para Arón. Vamos a ver para qué, nuevamente para Poncho. Le pasa al jugador número 6. Hay un pase sensacional para Cristóbal. Se levanta. No consigue recuperar Onésimo de parte de Tamazulapa. Avanzando el jugador número 17, que es Anselmo. Anselmo tiene el esférico en estos momentos. Vamos a ver para quién. Visualizando menos espacio. Ahí está para Sergio. Sergio tiene defensa, tiene marcación. El árbitro, la señorita árbitro dice que es balón para el conjunto blanco representativo de Santa María Tlahuitoltepec. Lo ponen a circular, lo ponen a trabajar rápidamente. Jugador número 11, juega para el jugador número 6. Se levanta, no consigue nada, recupera Lencho de Tamazulapa, avanzando rápidamente. Vamos a ver para quién. Hay defensa de Tlahui se aplica bien por el momento en la defensa. Ahí escuchamos silbatazo, dicen los señores árbitros que hay una infracción al reglamento. Foul del jugador número 14 del equipo de Santa María Tlahuitoltepec. Por lo tanto, el jugador número 5 de Tamazulapa se dispone a cobrar esos 2 tiros de castigo. Se concentra, saca el tiro, falla en esta primera oportunidad. Vamos a ver qué pasa en este segundo intento. En esta segunda oportunidad el jugador número 5 nuevamente se posiciona en la línea de tiro libre. Saca el tiro, no consigue nada, recupera Arón. Tlahuitoltepec del esférico. Tlahui rápidamente para su compañero. Número 11 trata de entrar. No le permite la defensa de Tamazulapa. Sin embargo, Tlahuitoltepec suma 2 puntos y está avanzando en el marcador. Sergio de Tamazulapa tiene el esférico en estos momentos. Juvenil, femenil, Tlahuitoltepec, presentar credenciales, por favor. Juvenil, Tlahuitoltepec, juvenil, femenil. Las integrantes del equipo, el entrenador, el capitán, por favor, presentar credenciales. Número 11, Silvestre tiene el esférico. Un bonito resorteo y sumando 2 puntos este jugadorazo número 11 de Tlahui. Ahora nos hacen las correcciones, las precisiones. El equipo que gane en este partido se corona automáticamente, quiere decir que se adjudica de manera definitiva la copa y se queda ahí en los espacios del municipio, ya sea Tamazulapa o Tlahuitoltepec, ya se estaría adjudicando de manera definitiva. Tlahuitoltepec a la ofensiva, está muy parejo el marcador. Número 10, Cristóbal, juega para Arón tira, no consigue nada, recupera Tamazulapa. Lencho hace una mala combinación. Silvestre se levanta. ¡Ay! Lastimosamente falla. Lo están peleando fuertemente. Tlahui Tamazulapa al 6. Ahí haciéndose pequeñín para filtrar ahí en el esquema defensivo del equipo de Tama del esférico 80, anotando 2 puntos con su número 15. Tamazulapa también sumando puntitos, señoras y señores.
el marcador sumamente parejo. Nos restan 2 minutos y 18 segundos en el primer periodo. Así es, señores, el señor número 9 al 10, que es Cristóbal. Cristóbal para Poncho, nuevamente para Cristóbal. Ahí está para Silvestre. Silvestre. Hay una falta, dice la señorita árbitro. Y hay foul del número 15 de Tamazulapan. Es lateral, es saque lateral que le corresponde al equipo de Santa María del Primera de equipo. Silvestre tiene el esférico, juega para Aarón de larga distancia, se anima este jugador número 9, recupera Chente con su número 15, juega para Onésimo, rápidamente para Anselmo ahí transitando el esférico, cruzando el círculo central del rectángulo del juego, hay un manotazo del jugador número 10, lo reconoce deportivamente y levanta la mano, es balón para el cuadro rojo de Tamazulapan, saque lateral que va a realizar, saque lateral para Tamazulapan. De parte del jugador número 12, juega para el 17. Nuevamente el 12 trata de entrar, una vuelta finta, un resorteo, saca el tiro, no consigue nada. Hay una falta. Foul del jugador número 12 del equipo de Tamazulapan. Onésimo infringiendo, cometiendo la falta obligada para 12, segundo equipo. Para bloquear el avance de Tamazulapan, desde Tlahuitoltepec, Silvestre, Poncho, nuevamente para el número 6, una bota sacada adentro. Lo dejaron entrar y no perdonó ese jugador número 6 de Tlahuitoltepec. Muy parejo el marcador en estos momentos, ya faltando escasos 30 segundos de este primer periodo. El número 5, que es Sergio. Dice la señorita árbitro que hay una infracción, hay una falta del equipo de Tlahuitoltepec. Es bola para el cuadro rojo, que es Anselmo, tiene esférico de parte de Tamazulapan en estos momentos tiene esférico. Sergio para Chemo ahí tratando de entrar, tratando de dar el pase, juega para Sergio nuevamente para Anselmo tira. ¿Qué dicen los señores árbitros? No cuenta la canasta. 2 segundos después del tiro. 2 segundos en del tablero electrónico. Balón tira, no consigue nada. Fuertes aplausos, público presente, así hemos culminado este primer periodo. Y vamos a pasar micrófono al compañero y amigo César para que nos narre el segundo periodo. Ok, nos vamos a las acciones dentro del terreno de juego. En este segundo periodo, se les hace el recordatorio y el aviso de que cualquiera de los equipos que gane ya se lleva de manera oficial en la segunda versión de la Copa en Máster Varonil. Así que el siguiente año, en la edición número 40 de la Copa, y que vamos a tener una tercera versión en esta categoría y en esta rama. Así que cualquiera de los dos equipos se lleva esta preciada, esta copa, lo que está buscando, lo que se está aquí disputando. Regresamos las acciones, la narración, los acontecimientos sucedidos dentro del terreno de juego. El número 11 para quien combina el número 10 al número 6, Tlahui, hace que hace el número 11 para quien 11, haciendo de las suyas, haciendo ese error, mal boteo, y tenemos posesión de bola para el equipo de Tamazulapan. Vemos a las que puerta esa casaca, el instrumento de guerra. Tres puntos de diferencia. 3 puntos de diferencia. Vamos a ver segundo periodo. Recordando que cualquiera de los dos equipos al ganar ya se adjunta, ya se lleva la presea
esta copa, segunda versión en el Máster Varonil, así que ahí está la información. Nos vamos rápidamente con el equipo de Tamazulapan. El equipo local tiene mucho peso. Vemos al número 12, que hace el número 12 para Ken, al número 9. Ahí está indicando claramente la infracción, así se sanciona, falta de la número 6. Vaya partidazo. ¿Dónde están los aplausos, público? Regáleme los aplausos. Eso, vamos a animar a esos grandes señores, los más experimentados dentro del rectangular de juego. Y a tantos años jugando al baloncesto, tantos años practicando este deporte. Nos vamos con el equipo de Tlahuitoltepec, Los Anchos. Esta vez comandados por el número 11. 11 rápidamente, 11 pivotea para quien en un pase de lado a lado. El número 10 busca, alza la mirada, combina el número 6 en el amague. 11 a este jugador número 9, no consigue nada, recupera debajo de la tabla. El número 14, demostrando porque está en el cuadro titular, en el pentágono titular del equipo representativo de Santa María Tlahuitoltepec. Vemos al número 5, Tamazulapan 12 al número 9 que hace 9, se topa con una muralla. Vemos al número 15, no pueden hacer daño, rápidamente el pase, el número 11 solo. Hace de las suyas y nos vamos a conferencia. Tiempo para el equipo de Tamazulapan, donde ambos pentágonos van a estar analizando, debatiendo y argumentando los errores, y también van a comentar dónde hay que aprovechar, qué espacio está dejando cada rival. Así que tenemos partidazo de lujo. Estamos en las finales, en las grandes finales de este tercer día de actividad. Estamos en la octava final, aún vienen más partidos, así que usted póngase cómodo, así que porque todavía nos faltan muchas finales, 5 finales después de esta. 5 finales después de esta final. 6 finales. Ahí están los datos precisos y claros, corregidos aquí en la mesa de control. Hay una infracción y vamos a ver cómo se sanciona, de qué lado va a ser esta sanción. Nos vamos con tiros de castigo que va a ejecutar a dorsal número 9. El dorsal número 9 del equipo de Tamazulapan. Prepara, respira, saca, tiro. Efectivo. 14-8 en el marcador. 14-8. El número 9 tiene otra posibilidad. El número 9 no consigue nada, recupera. Vaya a la pantalla, vemos el número 9 del equipo de Tlau y rápidamente en el rompimiento número 12. Escuchamos el silbatazo y hay una infracción que comete la defensiva del equipo de Tamazulapan. Nos vamos rápidamente a los tiros como sanción a esa jugada donde obstruyen el juego. El número 10 no consigue nada. El número 10, sus compañeros le dan la confianza, le dan la batuta para que en este segundo intento sea afirmativo, sea correcto, pero no lo consigue. Vemos rápidamente el equipo de Tamazulapan respondiendo. A ver con qué dosis nos presenta el número 5. Ahí está claramente esos 2 puntos más para el equipo de Tamazulapan. El número 11 del equipo de Tlahui, 14-10 en el marcador, favoreciendo al equipo de Tlahui. Vemos la bonita entrada, número 6. No hay nada. Y el número 15 le cometen una falta cuando recupera el esférico. Ahí está concedido y cedido el minuto de tiempo para el equipo de Tlahuitoltepec. ¿Y dónde está la porra de Tlahui?
Ahí está la porra de Tlaui y la porra de Tama. Ahí están haciendo acto de presencia. Esta porra, los aficionados jugando también un papel muy importante porque ya estamos en las grandes finales. Segundo cuarto, segundo periodo en este encuentro. Recordemos que cualquier equipo que gane se adjunta la copa, la segunda versión en Máster Varonil. Así que en el siguiente año, en la edición 40 de la Copa Mije, vamos a tener la tercera edición de la copa en esta categoría y en esta rama. Vámonos rápidamente con posesión de bola para el equipo de Tamazulapam, 12 al 17, que hace el número 17, 17 el número 5, 5, 5 el número 12, 12, 12, en los últimos segundos de este periodo, saca tiro. Regáleme los aplausos, regáleme los aplausos. Vaya partidazo que estamos teniendo el día de hoy, 14 a 10 en el marcador, 14 a 10 favoreciendo al equipo de Tlaui, 4 puntos de diferencia. Veremos cómo soluciona, cómo adjudica las jugadas ambos pentágonos. Adelante, adelante, te escuchamos, amigazo Averaño, en el tercer periodo, en el tercer cuarto. Gracias, amigo César. Por ahí vamos a reportar unas credenciales que tenemos aquí en la mesa y se le olvidó al equipo de San Isidro categoría libre. Si nos alcanza a escuchar alguna jugadora o el entrenador de San Isidro categoría libre, aquí tenemos las credenciales. También para el equipo de Santa Cruz Tlaui, categoría cadetes, que pasen por sus credenciales aquí en la mesa. Ok. Santa Cruz. Dale, ya reportamos credenciales de Santa Cruz. San Isidro, categoría libre femenil. Aquí tenemos sus credenciales, si nos alcanza a escuchar a alguien. Y ahí escuchamos a la banda al fondo. Escuchamos a la banda que nos deleita bonita melodía si viene acercándose. Equipo que gane, se estará llevando esta copa a las vitrinas de su localidad. Ya sea Tlahuitoltepec o Tamazulapam, estará llevándose esa copa de manera definitiva. Habrá nueva copa en la siguiente edición 2026. En la 30ª edición ya hay una falta. Seguimos narrando las acciones aquí en la cancha del centro cancha número 1, donde se llevaron los partidos de la libre. Y aquí vemos que el jugador de Tamazulapam se va a la línea de castigo y no consigue nada en su primer lanzamiento. Segundo posible, no consigue nada, pero ahí está el jugador 9, se está avivando y se acerca. Ya son 2 puntos, 2 puntos de diferencia. Está cerrado este partido, nada está cantado todavía. Hay una violación y en estos momentos Tamazulapam tiene la oportunidad de emparejar los cartones. Vamos a ver si Tamazulapam logra emparejar aquí y llevarse 2 puntos más. El número 12 a su compañero, al número 17 hay una falta a violación. Hay una violación, corrección, una violación de este jugador de Tamazulapam y el balón está en poder del equipo de Tlahuitoltepec. Jugador número 11, a pesar de que están en esta categoría máster, qué condición tienen, qué habilidad todavía, qué reflejos, mírenlo nada más. Rompimiento número 9, ahí está el empate, se emparejan los cartones, 14 a 14,
nada por a nadie, nadie quiere dejar ir la copa, ya se lo quieren llevar en esta edición a las vitrinas de su comunidad. Se escapa ese balón, así que el árbitro ha sancionado una falta y por poco Tlahuitoltepec estaba conectando una jugada de 3 puntos que no logró concretar. En estos momentos se marca un tiempo fuera, donde se van a la conferencia, al diálogo con su respectivo entrenador. Credencial del equipo de San Isidro en la rama femenil, categoría libre. Que pase aquí, que se les olvidó, no las han recogido. Pasen por ellas. Así que estamos viviendo este bonito encuentro en el tercer periodo, tercer cuarto de este encuentro entre Tamazulapan, categoría máster varonil. Así que en la rama varonil estamos viendo estos dos equipos que se conocen muy bien, pueblos vecinos, hermanos de la región Mijialta. Vamos a ver a dónde se va a ir la copa. Tlahuitoltepec por conducto de número 6, bola de 2. La alternancia es para Tlahuitoltepec. Ese balón sigue estando en poder de Tlahuitoltepec, jugador 9. El 9 al 6 solito, no consigue nada. Recupera rápidamente Tamazulapan por conducto del doble 9 y le comete una falta. Falta al jugador 9-9. Así que ese balón lo estará moviendo por la línea lateral, jugador 99 al número 12, al 9. Hay otra falta. Así que tengan cuidado con esas faltas, jugadores. Ya tiene el preventivo. Así que vamos a ver el número 9, otra falta. Ahora es el 10. Ahí están las faltas y al rato van a ser acumulativos. Así que todavía no, pero hay que cuidar esas faltas. El jugador 9 se va a la línea de suspiros. Vamos a ver si hay aplausos o hay lamentaciones. Y ahí está el primer tiro de lamentación. No. Próximos tirables acumulativos para Tlahui. Segundo. Aplausos. Ahí se está poniendo al frente ligeramente por un punto. 15-14 la diferencia. 15-14. Todavía no hay nada escrito. Estamos en el tercer cuarto de este bonito encuentro. Aquí en la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo hay un bloqueo limpio. Así que rápidamente ahí le interceptan ese balón. Quiso hacer la jugada rápida, pero ahí está respondiendo Tlahui. Tlahui no puede y le cometen una falta. Rápido tiene que reacomodarse el equipo de Tamazulapan, porque este jugador número 6 se va a la línea de castigo y puede emparejar. O puede irse un punto al frente. Vamos a ver el primer lanzamiento. Suspira y no cuenta, no logra su cometido. Está nervioso nuevamente el jugador y ahora sí se vuelve a emparejar. Se empata el partido y hay una falta del número 10 y se va. Ya hay acumulativos. Se va a la línea de castigo este jugador que le han cometido una falta. Cuando vemos en el cronómetro faltando, también preventivo para el 10 de Tlahui. Y hay preventivos faltando segundos. Ya está. Cuenta un punto más para Tamazulapan. Jugador número 17 se prepara nuevamente. Ya está. 2 puntos de diferencia. Se van arriba del marcador. 17-15. 10 segundos de juego. Última jugada de este tercer cuarto, de este tercer periodo. Número 10
El número 10 antes. Hay una falta sancionada por el árbitro. Después del segundo posible, un segundo de juego. Después de que se ejecuten los dos posibles. Vamos a ver. Primer lanzamiento. Número 10. Y no consigue nada. No consigue nada. Vamos a ver, segundo posible. Ahí está. Se acerca un punto y hay un tiempo antes del segundo que culmine este tercer cuarto. Hay un tiempo a cargo del equipo de Tamazulapa. Y vemos que ya el tiempo lo permite para realizar estos bonitos encuentros. ¿Dónde está la porra para ambos equipos? ¿Dónde está la porra de Tamazulapa? ¿Dónde están los aplausos? Ahí están haciéndose presente. ¿Dónde están los aplausos para el equipo de Tlahuitoltepec? Ahí está la porra. La porra está más viva. Quieren llevarse la copa. Vamos a ver. Último segundo de este juego, del tercer cuarto. Vamos a ver si hay todavía alguna jugada. Vamos a ver que se está acabando el tiempo. Tiempo. Ahora sí se acaba. Estos momentos Tamazulapa todavía sigue arriba en el marcador por un punto. Vamos a ver en el cuarto. En el último cuarto, ¿quién se llevará esta copa a sus vitrinas de su comunidad? Si será Tlahuitoltepec o Tamazulapa se estará quedando en la comunidad local. Así que en esta 39ª edición se estará yendo esta copa y estaremos estrenando nueva copa el siguiente año 2026 en su 30ª edición. Así que vamos a dejar el micrófono en manos de nuestro amigo el profesor Gerardo. Adelante con la crónica. Gracias, amigo Jerónimo. Vamos a culminar con este gran partido en el cuarto periodo, ya que nos resta un solo periodo para que culmine este grandioso encuentro que estamos viviendo en esta hermosa tarde entre el Pentágono de Tamazulapa y el Pentágono de Santa María Tlahuitoltepec. Así es, señoras y señores, ya el balón está listo para que reanude su viaje hacia el cesto, señoras y señores. Anselmo con su número 17 para Tamazulapa, juega para Onésimo. Sergio tiene el esférico en estos momentos, casi se le quitan, le arrebatan el esférico. Hay una violación que comete el jugador número 5 de Tamazulapa, pierde inocentemente el esférico. Es balón para Santa María Tlahuitoltepec, señoras y señores. Silvestre con Aarón, juega para Aarón. Vamos a ver, el esférico es para quién. Recupera Aarón con su número 9. Tira ahí, vamos a esperar la decisión de los señores árbitros. Cuenta, foul del 15 de Tamazulapa y hay uno adicional. Muy gráfico ahí el señor árbitro oficial. Entendemos perfectamente las indicaciones. Ahí está el número 9 aprovechando el regalito. Balón para Tamazulapa. 19-17 Tlahuitoltepec le acaba de dar la vuelta al marcador. Apenitas Sergio, en las manos de Sergio está un pase sensacional para Vicente. No pueden sumar. El 12 se levanta. Lástima, no cae la canasta. Pero hay una falta que marcan los señores árbitros. Foul del 11 de Tlahui. Hay dos posibles para el jugador número 12 de Tamazulapa. En estos momentos está en las manos del 12 acercar o en su caso empatar el marcador. 18-19 se pone el marcador en estos instantes. El número 12 nuevamente se concentra, jala oxígeno, saca el tiro y falla.
Recupera Tlahuitoltepec avanzando rápidamente el jugador número 9. Número 9 entrando, pero recibe una falta, señoras y señores. Hay una falta, hay una infracción del jugador número 7. Hay una falta flagrante, antideportiva, que comete el jugador de Tamazulapam y es balón para jugador número 7. Ahí está el jugador número 9, que es Aarón. Ahí está el primer tiro. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiro. Va a realizar el segundo tiro, más posesión de bola para el conjunto blanco de Tlahuitoltepec. Ahí está el segundo tiro, adentro. Subiendo, avanzando en el marcador el equipo de Tlahuitoltepec. El jugador número 6 juega para el número 9. Tlahui tiene el esférico. Cristóbal con su número 10. Hay una violación que comete el jugador número 10 y pierde de manera inocente el esférico. Balón que va a poner a trabajar, que va a poner a circular el jugador número 17 de Tamazulapam. Tamazulapam tiene el esférico en estos momentos. Juega para Lencho con su número 9. Número 9 se levanta, tira y adentro. Se vuelve a empatar. Se empatan los cartones, se empata la pizarra electrónica. 20-20 en estos instantes. Silvestre tiene el esférico en estos momentos. Juega para Aarón. Estos dos jugadorazos están haciendo mucho daño a la defensa de Tamazulapam. Anselmo a la ofensiva, juega para Onésimo. Onésimo avanzando rápidamente. Vamos a ver para quién. Ahí está Lencho nuevamente. Solito a Vicente, ya fallando debajo del arío. Lástima para el jugador número 15 de Tamazulapam, fallando solito y su alma. Mientras tanto, Silvestre de parte de Tlahuitoltepec anotando 2 puntos y se pone 24-20. 24-20 el marcador en estos momentos. Tlahuitoltepec arriba en el marcador. Número 5 para quién. Juega para Vicente, para Lencho, bonita descolgada. Una falta que comete el jugador número 14. El jugador número 14 de Tlahuitoltepec se ve obligado a cometer la falta, ya que impidió que tirara de manera cómoda el jugador número 9. 2 minutos cronometrados, 2 minutos cronometrados, nos indican aquí las señoritas árbitros oficiales. Es el tiempo que nos resta en el juego, ya que el marcador está muy cerrado. 20-24 Tlahuitoltepec. 4 puntos en el marcador en esos instantes. Todo ya en 2 minutos y segundos vamos a terminar y vamos a saber qué equipo se lleva la copa. El equipo que gane se lleva la copa de manera definitiva y estará resguardada en sus vitrinas del Palacio Municipal correspondiente. Si es Tamazulapam, la copa se queda en esta localidad. Si gana Tlahuitoltepec, la copa emprenderá su viaje hoy por la noche a la comunidad de Tlahuitoltepec. Ahí está el número 9. Ahí está el abucheo para el jugador número 9. Se concentra, saca el tiro, adentro. 1 punto más para el jugador número 9 y por consecuente para Tamazulapam. Se concentra nuevamente, pivotea, jala oxígeno, saca el tiro, falla. 21-24. 1 minuto con 55 segundos y descontando el número 9. Número 9 de Tlahui. Recupera Tlahuitoltepec el número 9 de larga distancia. Vamos a ver para quién. Ahí bajando la lámpara Cristóbal, jugador número 10 de Tlahui. Tlahui con el esférico, tira. Recupera Lencho con su número 9. Juegan para el 12. El 12 de Tama. Vamos a ver si la hace buena nuevamente para el número 9. Recibe la falta y se va al suelo, se va al piso. Vamos a ver qué marca la señorita árbitro. Foul, jugador número 9. Hay 2. Hay 2. Foul, el jugador número 9. Hay 2. No hay antideportivo. Los jugadores ahí reclamando que es antideportiva. Sin embargo, los árbitros ya sancionaron. Está el primer tiro adentro. 22-24. 22-24. 1 minuto con 31 segundos. El número 9 se levanta, saca el tiro adentro. 23-24. 1 minuto y 30 segundos. Corriendo tiempo. Número 10 de Tlahuitoltepec. 1 punto Tamazulapam abajo en estos momentos. Ahí está Aarón. Aarón para quién.
para Poncho. Poncho tranquilizando las aguas. 10 para tiro. Violación que comete el jugador número 6. Hay una violación que comete el jugador número 6 de Tlahuitoltepec. Y si Tamazulapa aprovecha, le puede dar la vuelta al marcador. Número 12, Onésimo para Anselmo. Anselmo para Lencho nuevamente. El que hace la diferencia por la corpulencia. Ahí está el 5. Falta del jugador. Vamos a indicar, esperar con un jugador número 14. Es correcto, señor árbitro. Jugador número 14 nos indican los señores árbitros. Hay 5 faltas del jugador número 14. Se va a la regadera e ingresa al terreno de juego el jugador número 4 de Tlahuitoltepec. Ahí perdiendo un jugador clave en la alineación inicial de este pentágono. Ahí está el número 5, saca el primer tiro. Lástima, no cae la canasta, no cae el punto. Nuevamente, si logra conseguir un punto, se empata. Juvenil, femenil, en Tlahuitoltepec en contra de Jaltepec. El Mije Alto se enfrenta al Bajo Mije. Ya va a pasar a presentar la copa. Por favor, a los equipos vamos a tomar formación como corresponde. Equipo de Jaltepec vamos a tomar formación. Equipo de Tlahui vamos a tomar formación para darle bienvenida a la copa. Vamos a tomar formación correspondiente en espera de la presentación de la copa en esta categoría juvenil femenil. Vamos a formarnos, ahí están los señores coordinadores indicando cómo se tiene que formar, cómo debe recibir la copa en su categoría. Le recordamos que a partir de esta final ya son 8 por cuarto, 8 minutos por cuarto, 8 minutos por cuarto. Así que todo listo, todo preparado. Esperamos las indicaciones, esperamos a que arribe, a que llegue al terreno de juego la Copa Mije en categoría juvenil. Esta es su tercera versión, y la Copa femenil, juvenil femenil, se presenta en este momento. A que nos indiquen los señores coordinadores. Vamos a esperar, señoritas deportistas. Estamos con la tercera versión en esta categoría juvenil femenil. Vamos a esperar el arribo de la copa en esta categoría. Y hasta recibamos con fuertes aplausos la entrada de la copa en categoría juvenil femenil en manos de la ciudadana Rosy Liliana Martínez Pérez, regidora de Hacienda. Ahí viene la copa dando la vuelta olímpica. Estos los donan Prisciliano Ruiz Sánchez y la ciudadana Silvia José Aguilar. Por favor, los que tengan carro enfrente de donde vive Rosalina Núñez, vamos a quitar esos vehículos, por favor. Servicio social. Fuerte los aplausos, público. Así está la entrada de la copa en juvenil femenil en su tercera versión. Y tenemos a las quintas finalistas, a los pentágonos finalistas. Los aplausos para Tlahuitoltepec. Vengan los aplausos. Ahí está. Del otro lado tenemos también al pentágono del Mije Bajo, al equipo de Jaltepec. ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos para el equipo de Jaltepec. Y en el año pasado quedando como campeón el equipo de Tamix, pero hoy no hace acto de presencia y vamos a tener nuevo campeón, vamos a tener todo listo, todo preparado, todo dicho, todo aclarado.
Y en su primera versión, esta copa se lo llevó el equipo de Tlahui. En su segunda versión, el equipo local Tamix. Esta es la tercera versión. La tercera versión, y vamos a ver de qué lado más la iguana. Nos vamos preparando. Nos vamos preparando. Comentarios antes de que inicie el partido. Amigo Avedaño, comentarios. ¿Quién nos dices? ¿Qué te está pareciendo esta Copa 39ª edición? Adelante. Gracias, amigo César. Interesantes partidos que estamos viendo, muchas emociones, la adrenalina que luego nos pone al filo de la butaca, también nosotros nos emocionamos y el público hace lo propio apoyando a su respectivo equipo. Acabamos de presenciar una gran final de Máster Varonil que nos puso al filo de las butacas, así que también aquí este encuentro va a sacar chispas. Vamos a darle micrófono a nuestro amigo César para que narre este primer cuarto de 8 minutos. A partir de aquí, cada cuarto va a estar cronometrado de 8 minutos. Ahora sí, adelante César, te vamos a dar micrófono para que nos narres este primer cuarto. A recoger credenciales, equipo de Tlahui. Equipo de Tlahui que acaba de contender hace un rato al equipo de Tlahui. Por favor, máster, para que pase a recoger sus respectivas credenciales. Nos vamos a la batalla deportiva dentro del terreno de juego. El equipo de Santa María Tlahuitoltepec representando al Mije Alto. El equipo de Jaltepec de Candayoc. ¡Venga los aplausos! Viene el saludo deportivo. Regáleme los aplausos. Público presente, regáleme los aplausos. El equipo de Jalte representando al Bajo Mije. Vamos a ver si estas señoritas se han estado acostumbrando al clima frío del Mije Alto. Veremos si este frío es factor en estos tiempos. Vámonos al inicio, al salto de dos, al salto inicial. En el inicio de partido, todo listo, todo preparado, ajustando cuentas. Vámonos al inicio y arrancamos. Nos vamos con la número 13. 13 rápidamente, Jaltepec escondiendo perfectamente el esférico. Número 14, saca tiro, no consigue nada, recupera Tlahui. La número 12, combinación. Ahí está su compañera dorsal número 11. La número 11 arma la jugada. Vemos para quién pivoteando. La número 4, saca tiro, no hay nada. Recupera el equipo de Jalte. Los del Mije bajo. El número 7 que hace utilizando. Ahí está. Recargón, falta ofensiva. Comete la falta esta jugadora del equipo de Jaltepec. Nos vamos con el equipo representativo al Mije Alto, número 11, al número 12, saca tiro, no hay nada, recupera nuevamente el número 13 del equipo de Jalte, que hace utilizando todo el power, utilizando todo lo que ha traído para este evento, para la justa, que donde todos aspiran pero pocos pueden llegar. Rápidamente, número 12, a la número 11, visualiza el terreno de juego, prefiere jugar en corto. Ahí está el invitado sorpresa, el invitado especial, cae y recae y suma puntos el equipo de Tlahuitoltepec, marcador 3-0. Vamos a ver de qué lado, en este área chica que defiende el equipo de Tlahui, cómo responde el equipo de Jalte. La número 13, bonita vuelta, la media luna dibujando en el terreno de juego, ese tiro no consigue nada. Vámonos con posesión de bola, posesión de esférico para el equipo de Tlahui. El equipo de Tlahui, la número 11, la que comanda, la que dirige. La número 4, esconde el esférico, juega el tiki-taka del básquetbol, se equivoca.
Se equivoca en ese pase, receptor no teniendo lectura de juego. Vámonos con el equipo de Jaltepec de Candayoc. Vemos ahí hoy visitando estas tierras frías. Gichikovi y el equipo de Ayutla juvenil varonil. Reportar credenciales, por favor. Vamos a reportar credenciales aquí en la mesa a los equipos de Gichikovi y Ayutla en juvenil varonil. Marcador 3-2, favoreciendo todavía la quinta de Tlahui. Un punto de diferencia. Factor, vemos en la número 11 a su compañera, saca tiro, intentando el triple, pero no consigue nada. Nuevamente la número 11. Estas jugadoras se equivoca el equipo de Tlahui. Cruzando la media cancha, no puede regresar el esférico. Tenemos posesión de bola para el equipo de Jalte. Los de Jaltepec de Candayoc, pertenecientes al municipio de San Juan Patzocó. Vemos a la número 12 para que esconde perfectamente el esférico. Número 6 a la número 14, saca tiro, no hay nada, recupera, se le termina la cancha pisando la línea y tenemos saque lateral para el equipo de Santa María Tlahui Toltepec. Los de Shangrux vienen a participar, la número 11 en la gran final. 12 del equipo de Tlahui que hace la número 11 tejiendo esa jugada, no consigue nada, recupera el equipo de Jalte rápidamente, prefiere calmar la jugada, la número 7 del equipo de Jaltepec, el número 12 para quién, a la número 7, bonita vuelta caminando con el esférico, número 13, no hay nada, recupera el equipo de Tlahui, mejor juega, lento, está pintando, está imaginándose cómo poder hacer daño al pentágono de Jaltepec. Se equivocan, un pase precipitado, un pase con nervios, por eso tenemos estos resultados dentro del terreno de juego. El equipo de Jalte presionando, acechando, buscando la presa, buscando el objetivo. La número 7 acercándose al área que defiende el equipo de Tlahui. Un bonito centro, no hay nada. Bien, nos indican los señores árbitros, posesión de bola, saque lateral para el equipo de Jaltepec. Nos vamos con la número 8 bonito, centro, en el gancho, no consigue nada. ¿Quién recupera? La número 4 rápidamente, le está pisando, él le mete velocidad, la número 4, bonita triangulación, no hay nada en ese intento. Tenemos bola para el equipo de Jaltepec, 3-2 el marcador, favoreciendo al equipo de Tlahui. La número 13 encuentra marcación personal. Vemos la número 13 en un 2 contra 1. Falta señalada, falta que señalan los jueces, las autoridades máximas dentro del terreno de juego. Saque lateral, el equipo de Jaltepec, la número 13 para que a la número 12, intenta, no consigue nada. Ahí está una jugada fabricada, una jugada ya ensayada en los diferentes espacios de entrenamiento allá en su comunidad, allá en la casi ciudad. Vamos ahí en el primer intento, que la consigue un punto. En el segundo veremos si logra sumar más puntos. Saca tiro, no hay nada. ¿Quién recupera? El equipo de Tlahui en un pase largo, se equivoca la defensiva. Olfato defensor no permite que el equipo de Tlahui siga avanzando, siga escalando. Estamos iguanas, ranas, tablas en la suma de puntos. La número 11, ¿qué hace? Ahí está claramente señalado la penalización por esta jugada que acaba de hacer, que haga de cometer. Y hay una falta, 3-3 el marcador, faltando poco tiempo para terminar con este primer cuarto. Recordemos que a partir de hoy son 8 minutos por cuarto.
Y los siguientes partidos, las siguientes finales de la misma manera. Vámonos rápidamente regresando a la crónica. Vemos a la número 12, a la número 13. Saca tiro, no consigue nada. Recupera el equipo de Tlahui en el ataque. La número 12 a la número 4 en el triple. Proyectil viajando a máxima velocidad. Dibuja la parábola perfecta. Y tenemos un triple de 3 puntos que nos acaba de regalar esta jugadora. Vámonos con el esférico que lo tiene el equipo de Jaltepec. 9-13 el marcador. Vemos ahí la número 13 a la número 7. Bonita vuelta, no consigue nada. Recupera nuevamente. 6-3 el marcador. 6-3. Vámonos con la número 11. La número 11 que hace la número 11. Hay una falta, hay una infracción. 6-3 el marcador en este primer cuarto que dura 8 minutos. Así que nos vamos con el tiro de la número 11. Regresamos con un segundo de juego después de los tiros. La número 11, ¿qué hace la número 11? Prepara, consigue un punto. 7-3 en la suma de puntos. La número 8. Regálenme los aplausos, apláudale público. Así culminamos el primer periodo y el primer cuarto de este partido. Marcador ahí favoreciendo, inclinándose en la balanza para el equipo de Tlahui. Pasamos micrófonos para el amigo Avedaño desde Yautepec hasta las tierras Mijes. Adelante, amigo, te escuchamos. Gracias amigo César. Que pasen a recoger las credenciales del Tlahuitoltepec categoría Máster Varonil. Aquí están en la mesa de control. Vámonos con el segundo cuarto. Inicia en estos momentos. Y el score está 7-3. Favoreciendo al equipo de Tlahuitoltepec. Y ahí hace un lanzamiento. No consigue nada. Recupera nuevamente la jugadora, pero comete una violación. Así que este balón está en poder del equipo de Jaltepec, que ha llegado a la gran final en esta categoría juvenil, femenil, rama femenil y robo de balón. Número 14 rápidamente. Adentro se va hasta la cocina y consigue 2 puntos. Alejándose en el marcador 9-3. Ya se movió el tablero electrónico en este segundo cuarto. Jaltepec quiere responder. No consigue nada. Recupera el equipo de Tlahuitoltepec. Jugadora con uniforme blanco y azul, número 11, ay, le cometen un bloqueo y se va a la 13 de Jaltepec, no consigue nada, pero le cometen una infracción, se va a la línea de castigo, esta jugadora número 13, que vamos a ver, ahí está el primer posible, no consigue nada. Segunda posibilidad. Vamos a ver si se llevan los aplausos o los suspiros, lamentaciones. Vamos a ver. Segundo, nada. Vamos ahora a recuperar rápidamente el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec por conducto de la número 11. La número 11 solito. ¿Qué pasa? ¿Qué bloqueo? El bloqueo y le dicen ¿a dónde vas? Así que apagaron ahí. Ay, le pegaron un bloqueo, vamos a ver, recupera, tiene el balón nuevamente Tlahui, la jugadora número 11 buscando a quien, a su compañera. Ay, encuentra una de 3, tripas, corazón y bofe. Está despegándose el equipo de Tlahuitoltepec. Así que el marcador está 12-3. El equipo de Tlahuitoltepec está dando la sorpresa. Y ahí nos piden un tiempo fuera concedido, cargado al equipo de Jaltepec. Cuando vemos ahí vemos a los entrenadores dando las indicaciones respectivamente y
y haciendo algunas observaciones a los jueces arbitrales, que son la máxima autoridad en el terreno de juego. ¿Dónde está la porra del Tlahuitoltepec? Ahí está la porra despertando. ¿Dónde está la porra de Jaltepec? También trae porra. Así que los dos equipos ahí están, cuentan con el apoyo del público y se reanuda el encuentro. Vamos a ver entonces qué respuesta nos tiene Jaltepec, porque está aquí en la gran final. Ya en la secundaria nos demostraron sus habilidades. ¿Qué está pasando estas jovencitas que no están respondiendo? Creo que se desvelaron en el baile. Vamos a ver qué dice el equipo de Tlahuitoltepec, la número 11, que rápidamente están moviendo el balón. Jugadora número 4. Y ahí se está peleando fuertemente la número 11. La número 11 quiere repetir la dosis. No consigue nada. Y ese balón es para el equipo de Jaltepec. Jaltepec tiene el balón en estos momentos. Credencial de Máster, aquí está. Sí, bueno, ahí estamos presenciando este bonito encuentro de Jaltepec y Tlahuitoltepec en la rama juvenil. Rama femenil, categoría juvenil, y ahí le cometen una infracción, una falta. ¿Y qué dice el árbitro? Dice el árbitro que se va a la línea de los suspiros y lanza, no consigue nada. Primer posible, segundo, vámonos con el segundo. La jugadora número 13, Hernanda Fina, está nerviosa, no consigue nada y recupera la jugadora número 11 de Tlahui. Rápidamente mueve ese balón, amaga con lanza, a la número 12 de 3, desde donde viene ese lanzamiento, con toda la intención de hacer daño. Así que Jaltepec se está quedando rezagada. El marcador 14-3. Y antes hay una violación sancionada por nuestro juez arbitral. Así que cuando faltan 3 minutos de juego de este segundo cuarto, de 8 minutos por cuarto. Así que la jugadora número 11, qué bonito pase, no consigue nada. Ese balón sigue siendo para el equipo de Tlahuitoltepec. Se está quedando Jaltepec, no se quiere llevar la copa, no se la quiere llevar porque no está haciendo los puntos. Vamos a ver aquí Tlahui, no consigue nada. De larga distancia, la número 4 nuevamente, buscando a su compañera, lanza de 3. Ahí están otros 3 puntos más. 17-3. El amigo Miguel, entrenador de Jaltepec, está desesperado porque sus jugadoras no están haciendo los puntos que venían repitiendo la dosis ahí en la escuela secundaria. Vamos a ver qué dice Tlahui. Tlahui le está dando la vuelta. Tlahui le está dando la sorpresa ahí a Jaltepec. Ese balón es... Vamos a ver, hay un tiempo fuera y cambio. Se realiza el cambio del equipo de Jaltepec. Estas jovencitas que vienen de la parte baja, Mije Baja, y que llegaron hasta aquí con la intención de llevarse esta copa. Hasta el momento todavía no, todavía está bajo en el marcador. Necesita hacer la remontada, emparejar en el tercer cuarto o lo que queda de este tiempo de 1 minuto 24 segundos. Así que vamos a ver qué dice Tlahuitoltepec, si permite, si no se estaría llevando la copa a las vitrinas aquí. Se va a reanudar. Anuncia para que pasen las autoridades a firmar el resguardo de la copa, porfa, de los equipos que ganaron, para que firmen. Aquí solicitamos a las autoridades de los equipos ya ganadores para que pasen a firmar el resguardo de las respectivas copas de Totontepec, autoridad de Totontepec en la categoría infantil femenil, la autoridad de Ayutla, categoría infantil varonil, ganador autoridad de Kichikovi, pasarela femenil, Totontepec,
Pasarela varonil, autoridad de Totontepec nuevamente, cadetes femenil. Y también de Coxocón, cadete varonil. Estas autoridades tendrán que pasar a firmar el resguardo de la respectiva copa que se estarán llevando en esta 39ª edición. Vamos a ver quién se lleva. Ahí está. 2 puntos. ¿Dónde se va a firmar? Ahí está. Jaltepec nuevamente viendo, no consigue nada y se culmina el segundo cuarto de este bonito encuentro. Estamos a la mitad de este encuentro y el marcador es 19-3, favoreciendo al equipo de Tlahuitoltepec, tranquilamente navegando en aguas tranquilas. El tercer cuarto lo estará narrando nuestro amigo profesor Gerardo. Y nos despedimos así nosotros, su servidor, de esta narración de la crónica de estos partidos, ya que nos tocó estar presente en las categorías de veteranas femenil, máster varonil y juvenil femenil, que estamos concluyendo con esta final. Así que nuestro amigo Gerardo tendrá la narración en este tercer cuarto. Adelante, compañero. Gracias, amigo Jerónimo. Vámonos a las acciones, señoras y señores. En esta bonita tarde está presente el Pentágono de Santa María Tlahuitoltepec en la categoría juvenil femenil, enfrentando nada más y nada menos al equipo de Jaltepec de Candayoc. Señoras y señores, Tlahuitoltepec enfrentando a Jaltepec de Candayoc. Ayer eliminando, avanzando a la gran final, y hoy estamos presenciando este grandioso encuentro. En estos momentos Tlahuitoltepec está arriba en el marcador con un marcador de 19-3, y en estos momentos consigo un punto más el cuadro representativo de Jaltepec de Candayoc. Ahí está el segundo tiro. Recupera Tlahuitoltepec, avanzando rápidamente, de manera rápida, de manera relampagueante, avanzando el cuadro blanco y azul de Tlahuitoltepec. Vamos a ver qué sucede en esta jugada. Sacan el tiro de media distancia, recupera nuevamente el equipo de Santa María Tlahuitoltepec. Tira la jugadora número 4 de larga distancia, dice el señor árbitro que fue canasta de 3 puntos, señoras y señores. Número 14 de Jaltepec. Ya recibe la defensa de la jugadora número 11, ahí interceptando el esférico. Sin embargo, el árbitro dice que es balón todavía para Jaltepec de Candayoc por parte de la jugadora número 8. Juega para la 12, le roban. Tlahui avanza, una bonita descolgada. Lástima, falla la jugadora número 11. Recupera Jaltepec, la jugadora número 6 avanzando. 8, jugadora número 8, adentro. En estos momentos la jugadora número 8 de Jaltepec de Candayoc consiguiendo 2 puntos. Tlahuitoltepec a la ofensiva. Ahí abriéndose espacio la jugadora número 11. Trata de burlar. Le da el pase a su compañera. Sacan tiro de 3. Vamos a ver qué pasa. La jugadora número 7 avanzando rápido de Jaltepec. Hay una falta, señoras y señores, que comete la jugadora de Tlahuitoltepec, jugadora número 12 de Tlahui, cometiendo su tercera falta personal. Indicaciones de la señorita árbitro oficial. La jugadora número 7 ya en la línea de tiro, se concentra, al oxígeno, saca el tiro, falla, errando en esta primera oportunidad la jugadora número 7 de Jaltepec de Candayoc. Vamos a ver qué pasa, qué sucede en esta segunda oportunidad. Lo realiza, lo ejecuta, se concentra, saca el tiro, no consigue nada. El árbitro dice que hay una violación al reglamento, es balón. Se repite el tiro, ya que la defensa de Tlahuitoltepec se mete antes de que toque el arío el esférico. Ahí está el segundo tiro, adentro. Ahí de parte de la coordinación, el entrenador de María Lombardo de Caso, que se presente en la regiduría de deportes. El regidor de educación de María Lombardo, que se presente en la regiduría de deportes de esta localidad.
Ahí está, sigamos con la crónica, sigamos viviendo las grandes emociones, señoras y señores. Los árbitros dicen que es balón para Jaltepec de Candayoc. Vamos a ver qué sale, qué jugada van a implementar. La jugadora número 7 hace una bonita entrada. Sin embargo, la defensa de Tlahui se ve obligado a cometer una falta y es balón. Foul la jugadora número 4. Hay 2 en la línea de tiros. Tiempo fuera que solicita el entrenador de Tlahui Toltepec. Ahí están ambas escuadras, ambos pentágonos se dirigen a la conferencia, se dirigen a su área técnica para recibir las indicaciones de sus respectivos entrenadores. Tlahui Toltepec momentáneamente está arriba en el marcador con un puntaje de 22 y Jaltepec de 7 puntos. Ese es el marcador en estos instantes para los que no logran visualizar, no logran ver el tablero electrónico. Por eso es que desde aquí, desde la mesa de narradores, estamos dando los resultados para que ustedes también estén informados. Así es, continuamos con el desarrollo del encuentro. Jaltepec en estos instantes en la línea de tiros libres. La jugadora número 7, Viri, de Jaltepec de Candayoc, va a realizar el tiro. Se concentra, pivotea el esférico, saca el tiro y falla. Fallando, errando en esta primera oportunidad la jugadora número 7 de Jaltepec. Se concentra nuevamente, implora a los dioses para que caiga al punto, pero nada, recupera la jugadora número 14, tampoco, la 7 nuevamente. Tlahui se impone en la defensa y se queda con el esférico la jugadora número 12, rápidamente avanzando para hacerle daño ahí a Jaltepec de Candayoc. Vamos a ver, recupera Jaltepec rápidamente para la jugadora número 7, sin embargo hay una violación. El esférico es para el equipo de Jaltepec de Candayoc cuando nos restan en el tablero electrónico 2 minutos con 27 segundos y descontando. Número 7, número 8 nuevamente para Jaltepec. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. La 12 tira, se anima a tirar, recupera Tlahui. Tlahui tiene el esférico en estos instantes, pero está la defensa de Jaltepec también. Número 12 avanzando rápidamente. Vamos a ver qué jugada va a diseñar, qué jugada va a construir la jugadora número 11, ya que es la encargada de abrir los espacios. 10 para tiro. Es la encargada de abrir los espacios, de indicar las jugadas. Y un triple de Tlahui. Ay, 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 en estos momentos la jugadora número 12 de Jaltepec comete su falta. Hay un triple más un tiro adicional que está cobrando la jugadora número 4 y convierte en 4 puntos esta jugada, señoras y señores. Despegándose en el marcador 26-7. 26-7 es el marcador en estos instantes. Tlahui Toltepec muy superior en el marcador, señoras y señores, dicen los árbitros. Juéguese, continúe el juego. Número 8 sucumbiendo ante la defensa de Tlahui. Número 7, una bonita entrada. Tira, pero antes hay una falta que comete la defensa del equipo de Tlahui Toltepec. Ya el tiempo va avanzando, ya el tiempo pasa a ser un factor, un enemigo de Tlahui Toltepec, de Jaltepec, perdón. Jaltepec en la línea de tiros de parte de la jugadora número 7. No consigue nada. La jugadora número 7 se lamenta, implora a los dioses para que caiga el punto. Ahí está, un punto para Jaltepec. Tlahui Toltepec hacia la ofensiva. Y está la defensa de Jaltepec a ver si puede frenar esta ofensiva de Tlahui. Número 12, una bonita entrada, pero hay una falta. Cuenta la canasta. Hay un tiro adicional. Vamos a ver quién es la responsable de la falta. Dice que es la jugadora número 12 de Tlahui, de Jaltepec, jugadora número 12 de Tlahui. Ahí está tirando un tiro más adentro. 5 segundos en este tercer periodo y descontando. Está el tiro de las 7. No consiguen a tiempo, señoras y señores.
Fuertes aplausos, así terminamos este tercer periodo, señoras y señores. Vaya encuentro, grandes emociones que estamos viviendo. Bien, vamos a anunciar que un comunicado, una nota importante para todo el público que nos están dando los coordinadores. Dice, hoy en la noche, gran baile, mano a mano, Activos de la Sierra contra Onésimo y los compas de la Sierra. Para que se preparen, para que no estén tristes, que después de la premiación de la entrega de las copas, estaremos en otro bailongo, señoras y señores. Así que no se pierdan este duelo de tecladistas. Evento 100% confirmado. Adelante, amigo César, es tu turno. ¿Ya te despediste? Ahorita lo despide con el último narrador. Ok, sale, nos vamos al último cuarto en este encuentro entre el Mije Alto contra el Bajo Mije. 29-8 en la suma de puntos, en la diferencia en la tabla electrónica, así que el equipo de Tlaui está con ventaja. Con una gran ventaja, la número 7 del equipo de Jalte. Saca tiro, consigue un punto. La número 7 prepara, la número 7 apunta, tira. No hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Tlaui, la número 4. 4 pase largo. Hace una bonita finta. Triangulación, retroceso. 2 en la pantalla, debajo del arco. Comete violación, cedido, el tiempo fuera. Otra vez anunciamos que hoy habrá baile, así que vaya preparándose después de las finales, porque viene Activos de la Sierra y Onésimo y los compas de la Sierra. Este es un duelo de tecladistas, evento 100% confirmado, así que no hay devoluciones, evento 100% confirmado. Vámonos a la crónica, regresamos al terreno de juego, la número 13 para que la número 13, saca tiro, que indican los señores árbitros. Ahí está, concretado esta jugada, concretado la falta, y tenemos un tiro adicional. La número 13 no consigue, recupera el número 14 para quien es la número 4 para quien maneja, pivotea, la número 4. Ahí está el esférico para la quinta de Jalte. Hay que hacer que los señores jueces toquen el esférico. Nos vamos rápidamente con el número 7 del equipo de Jalte. A la número 14, ¿qué hace? No hay nada. El esférico para el equipo de Santa María. Tlaui Toltepec, vemos rápidamente a la número 11. Le mete primera, le mete segunda. Llega hasta la tercera y para adentro. Esa bola, favoreciendo al equipo de Tlaui. 31-11 en el marcador, en la suma de puntos. Estamos en el último cuarto de este partido en la categoría juvenil femenil. Se va preparando juvenil varonil, Gichikovi contra Yutla. Y de ahí libre femenil, Totontepec contra Juquila. De ahí nos pasamos veteranos varonil entre Tamazulapam y Totontepec. Y finalizamos con libre varonil, Tlaui Toltepec contra Zacatepec. Así está la orden de las finales. Vámonos con la número 7 rápidamente. La número 7 para quien a la número 13. Saca tiro triple. No consigue nada.
recupera la número 14, rápidamente a la número 10, el que ordena, el que dirige en esta ocasión, la número 10, le cometen una falta. Hay falta, así que vaya preparando las botas la tejana. Vaya preparando botas tejana, el huipil, el gabán, porque ahorita todavía hay tercera noche de baile. Activos de la Sierra y Onésimo y los compas de la Sierra. Así está la información, evento 100% confirmado y no fake. Vámonos rápidamente, la número 7, Berenjena, la número 13. Ahí está el bloqueo, la número 7 nuevamente combina en un triple, saca tiro. Tres puntotes que nos acaba de regalar esta jugadora. Vámonos rápidamente, la número 4, intentando repetir, intentando hacer lo que esta jugadora del equipo de Jalte hizo daño. Vemos ahí rápidamente, la número 11, saca tiro. Ahí está nuevamente en la suma de puntos, vaya partidazo, 35-17 en el marcador. Vemos a la número 10 Fanaquén, saca tiro, no hay nada, no descubre, no hace esa parábola dibujando en el terreno de juego una jugada inconclusa. Vemos a la número 7, metiéndole velocidad y se equivoca. Faltando poco tiempo para finalizar este encuentro entre el equipo de Santa María Tlahuitoltepec. Nos vamos a minuto de tiempo que es cedido y concedido, donde ambas quintas, donde ambos pentágonos están analizando, debatiendo, discutiendo y formulando nuevas técnicas, nuevas estrategias. Independientemente de que comuniquen los informes los que le tocan a dar, las categorías juveniles Guichicovi contra Yuska, si lo gana Guichicovi, se lo pueden ganar. Ahí está la información en el siguiente partido juvenil varonil. Si el equipo de San Juan Guichicovi llega a ganar esta edición, definitivamente la copa estaría viajando para el Bajo Mije. Se repite la final en juvenil varonil, se repite entre Guichicovi y Ayutla. Recordemos que el año pasado, por una mínima diferencia, es que se coronó campeón de la edición número 38 el equipo de San Juan Guichicovi. Regresamos 7 a la número 14 para quien rápidamente saca tiro de media, no hay nada. Repetimos la información: si el equipo de San Juan Guichicovi lograra ganar en el siguiente partido, definitivamente se lleva la copa a la casa, se lleva este trofeo a la parte baja de los Mijes. Ahí abriendo el ropero, la vitrina, para poder sumar, para poder llenar con las copas de este torneo, Copa Regional 39ª edición. Ahí está, otros 2 puntos más, 37-17 el marcador. Vámonos rápidamente, 12 a la número 8. ¿Qué hace la número 8? Faltando 5 segundos de juego en el tabla. Vamos a ver qué hacen. Última jugada al parecer, ahí está. Se termina, regáleme los aplausos. 37-19, perdón, el marcador final se lo lleva Saludo Deportivo. La victoria va para el equipo de Santa María Tlahuitoltepec. Así nos estamos despidiendo este equipo de narradores. Su servidor es Zompantle, Asunción Cacalotepec, César, a la orden para el desorden. Adelante, y nos despedimos y hasta la próxima. Dilo tú. Sí, ya van a agradecer. Bueno, agradecemos al público presente. A nombre de los 3 narradores que estuvimos narrando las 3 categorías, les damos las gracias y también les ofrecemos una disculpa
por los errores que hayamos cometido. Le vamos a pasar micrófono a nuestros compañeros que nos van a narrar las siguientes categorías. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, amigos, ya que compartieron dignamente el micrófono, le damos la cordial bienvenida a nuestros camaradas con quienes estuvimos compartiendo también micrófono en las canchas, en la cancha número 5, pero no sin antes en saludar a la afición basquetbolera, quienes están presentes aquí en la cancha del Tamazulapan del Espíritu Santo. Así es de que vamos a llevar los pormenores de este gran encuentro entre los amigos que proceden allá de la parte baja de Jaltepec de Candayoc. Y también a los amigos, nada menos y nada más, vamos a saludar. ¿Quiénes son los que se enfrentan? Con quienes estuvimos allá. Guichicobi, Ayutla, vamos a corregir esto, ya que nos acaban de entregar otra nota. Entonces, San Juan, exactamente, de la parte baja, San Juan Guichicobi contra Ayutla. Así es de que para que se lleve cualquiera de los dos una copa, estamos en Juvenil Varonil. Bienvenidos todos, la afición basquetbolera, quienes se encuentran presentes físicamente en este espacio, y los que están ausentes, pero también están viendo, están visualizando por los diferentes medios digitales. También les mandamos nuestros cordiales saludos, un afectuoso saludo también a los compañeros veteranos de las épocas de los años 70, 80, con quienes estuvimos compartiendo cancha en este escenario, en este rectángulo de Tamazulapa, Mije. También mis saludos y mis respetos. Muy bien, amigas y amigos, dispónganse a disfrutar uno de los eventos de la máxima expresión basquetbolera aquí en nuestra Copa Mije, precisamente aquí en el territorio Mije. Este evento que ha sido copiado en diferentes escenarios, como se ha organizado este tipo de eventos de básquetbol. Perfecto, me parece muy bien. Así es como estamos por iniciar entonces la crónica de este evento, mientras como preámbulo estamos mencionando pues de que a partir del año del 65 inicia este evento. Así es de que, gracias señorita. Así es de que vamos a transferir el micrófono para que también como preámbulo vaya narrando esos minutos iniciales aquí al compañero, con quien vamos a compartir micrófono. Adelante, camarada. Bien, muy buenas tardes, público presente. Vamos a la crónica, señoras y señores. En estos momentos se está formando el equipo de Guichicobi y el equipo de Ayutla. En estos momentos va a dar recorrido. Se va a hacer recorrido de la copa que se va a estar discutiendo. La ciudadana Yolanda Martínez Marín, regidora de Educación y Cultura. Vamos a brindarle fuertes aplausos a esta regidora que va a hacer el recorrido. La copa, esta tercera edición, normalmente el año pasado son los mismos equipos. Las finales también fueron en la categoría juvenil, donde todos fuimos testigos, donde Ayutla por un punto, Guichicobi se lo llevó el año pasado. Y hoy, nuevamente, ellos se encuentran en este año 2025, nuevamente se repite la historia, Ayutla y Guichicobi en la categoría juvenil. Por lo tanto, en caso de que gane Guichicobi, se lo lleva a la casa. Si gana Ayutla, sería su primer triunfo. Así es, señoras y señores, para que tengamos conocimiento. Sales, para que tengamos conocimiento de qué manera se ha estado llevando este encuentro, señoras y señores. La primera versión
se lo llevó el equipo de Quetzaltepec, la primera versión. La segunda versión se lo lleva el equipo de Tlahui, y en esta ocasión, si se lograra el objetivo que viene Guichicobi, se lo lleva a casita esta copa, que es la tercera edición, y por lo tanto, si Ayutla se lo lleva, sería el primer triunfo. Bien. Adelante, señores oficiales. Así es, señoras y señores, vamos a arrancar en breves momentos este partido entre el equipo de Guichicobi y el equipo de Ayutla. Viene el saludo, los señores oficiales también haciendo su trabajo. Aquí ellos vienen a hacer su chambita y ahí están colocando a los jóvenes, a los muchachos quienes vienen en la parte baja, Guichicobi. Así es, señoras y señores, de igual manera en la parte alta el equipo de Ayutla. Vamos a brindarle fuertes los aplausos, señoras y señores. Este partido tiene mucho que decir, tiene mucho, una historia, otra página más que se escribe dentro de lo que es la categoría juvenil. Bien, señores oficiales, antes de que iniciemos, creo que la banda trae algunos donadores para que esperemos tantito en lo que ellos hacen el recorrido, ya que como es de costumbre, pues si hay algún donador, pues tiene que recorrer aquí en la cancha, en la explanada de la cancha, el contorno de la cancha. Ya hicieron el espacio, ya están abriendo el espacio. Ahí está el grito de guerra de Guichicobi. Tegom, le dice su pueblo, Tegom, Ayutla, Tegom. Ahí está Tegom también, haciendo su grito de guerra. Sales, vamos a esperar tantito nada más para que haga recorrido a la banda con los donadores, a ver quiénes llegan allí, quiénes vienen allí, a ver si los coordinadores nos dan por los pormenores para que vayamos mencionando también quiénes van a hacer el recorrido. En estos momentos se acerca la banda de Cacalotepec. La banda de Cacalotepec, señoras y señores. Y ahorita que nos digan qué es lo que traen consigo, con quienes vienen, para que demos a conocer al público presente. A continuación, tenemos la ciudadana o el ciudadano Eladio Martínez Ramírez. La representa la ciudadana Erlinda Ramírez Vázquez y ciudadana Rosa Gisela Martínez Ramírez. Pago de arbitraje, la cantidad de 80,000 pesotes, señoras y señores. Vamos a brindarle fuertes aplausos a este señor que está donando para el pago de arbitraje. A ver, llamamos a por sus credenciales. Que pasen lo que es gente. ¿Quiénes van a pasar por su credencial? Femenil. Lauri y Guichicobi, sí. Jaltepec, las que acaban de jugar. Jaltepec y Lauri, las que acaban de jugar. Sí, por supuesto, porque
No, desde los 4 cuartos, mitad y mitad para encajar mucho también. Sí, para eso, para que no estén. Es que es mucho, también 8 minutos es mucho para uno solo. ¿Sabes? Así le echamos nada más. Bien, público presente. Capitanes, a ver, los entrenadores de Tlaui, femenil, juvenil, sus credenciales, pasen a recoger sus credenciales. Jaltepec y Tlaui, pasen a recoger sus credenciales ya que tomaron participación. Así es que los capitanes o los entrenadores, a ver quiénes se encuentran enfrente, para que pasen y puedan tomar las credenciales y llevarlos como de recuerdo. Bien, señoras y señores, es el momento, este momento ha llegado el momento, señoras y señores. Hace rato les comentaba, en caso de que gane Guichicobi, la copa se va definitivamente a la casa. En caso de que gane Ayutla, sería el primer triunfo de esta tercera edición, 39ª edición de esta Copa Ayuk. Vamos a arrancar, señores, señoras y señores. Los oficiales ya están puestísimos, ya están listísimos. Y cuando decimos, señores oficiales, cuando decimos los jóvenes vienen con toda la actitud, vienen con todo, a ver qué van a demostrar en esta tarde. Ahí están las indicaciones de los señores jueces, de los señores árbitros. Y cuando decimos, ahí está otra indicación más, sales. Así es como se marca el reglamento del básquetbol. Vamos a ver, ya arranca, señoras y señores. Antes del silbato, el esférico lo tenía el equipo de Guichicobi, pero paréceme que hay una infracción que marcan los señores oficiales. El balón lo tiene el equipo de Ayutla. Ayutla 35, tranquilamente 35, quiere hacer la jugada. Se lo da a su compañero número 11 de larga distancia, se anima a tirar, no consigue nada. Lo recupera el equipo de Tegam Guichicobi. Ángel el número 10, el 10 hace su entrada. Ahí estaba el pase adelante, pero sin embargo la defensiva del equipo de Ayutla se impone. El número 10 tranquilamente se lo pasa a su compañero el número 11. El 11 a ver qué hace. El 11 solito. Quiere entrar. Entre dos no se puede. Ahí vemos 10 para el tiro. Ahí vemos nuevamente el equipo de Guichicobi tira su primer tinto, no consigue nada. Lo recupera el equipo de Ayutla. Se pelea la pelota. ¿Quién lo tiene? Ay, señoras y señores. Regálame los aplausos para estos dos equipos. Estos jóvenes vienen con todo. El score va 0-0. Ahí vemos el equipo de Guichicobi. El equipo de Guichicobi tiene el esférico. Se lo pasa a su compañero el 5 antes del silbato. El balón lo tendrá el equipo de Ayutla. El número 35. El número 7 de Ayutla. A ver qué hace. Movimientos de pies, movimientos de mano. Ahí haciendo la jugada. Se lo pasa a su compañero. ¿Quién lo acompaña? El número 23 se lo pasa al número 11 desde larga distancia. Anima tirano, no consigue nada. Lo recuperaba el número 23 de Ayutla. Pero sin embargo, el esférico fuera. Ahí vemos el equipo de Guichicobi. El score va 0-0. El número 10 tranquilamente. A ver quién lo acompaña, el número 10. Ahí siendo la jugada. Movimiento de pies que hace su entrada. Un robo. Ahí va el número 7 de Ayutla. Se escapa. El 7 se va a una estancada. Y ¿qué dicen los señores oficiales? Ahí están las indicaciones. Cuenta la canasta. Hay un tiro más. Foul del número 23. Ahí está. Ahí va el último tiro. A ver si logra someter los 3 puntos adentro. 3-0 el score, se va moviendo. Ayutla lleva la ventaja. Vamos a ver el equipo de Guichicobi, el número 11. El número 11, ahí al otro extremo. Se lo pasa a su compañero. Vamos a ver nuevamente el 11. El 11 que es el motor, el tiro largo. Se anima a tirar a su compañero. ¡Adentro! De 3, señoras y señores, se empata. 3-3. El 7 se va, el 11 adentro. Antes del silbato. Ahí está el silbatazo, señoras y señores. Ahorita nos van a indicar los señores árbitros. A ver qué es lo que sucedió. Ahí está, foul del número 5. Hay 2 posibles, el número 11. Hay 1 minuto de tiempo, nos vamos a la conferencia. ¿Qué les dije, señoras y señores? Este partido está reñido. Regálame los aplausos, público presente. Vamos a ver quién dijo yo. Vamos a ver quién dice yo. Vamos a ver la porra de Guichicobi.
La porra de Ayutla. Este lado se inclina un poquito. Nuevamente, ¿dónde está la porra de Guichicobi? Ahí está. La porra de Ayutla. A ver ahí los coordinadores, a ver si el foco, el tercer foco, a ver si le dan una ayudadita ahí, el tercer foco, para que más o menos nos demos cuenta, ya que en breves momentos se va a hacer más tardecita. Ahí estamos viendo, señores y señores, el score es a 3-3, faltando 4 minutos y 10 segundos. 4 minutos y 10 segundos, señores y señores. Ahí vamos a ver la formación y el número 11 se va a la línea. Se va a la línea de tiros. Vamos a ver el número 11 que es Alex. El primer intento, a ver, se prepara. Tira y no consigue nada. El 11 se le niega el arío. Ahí vamos a ver el segundo intento del número 11. Se prepara, apunta, tira y adentro. ¡Qué nervios, señor! Maestro Rolando, qué nervios, qué nervios. Adelante, acompáñeme, por favor. Adelante, compañero. Gracias, amigo Rigo, al estar compartiendo aquí el micrófono. Muy bien, cuando hay enceste por parte de Guichicobi, jugador muy aguerrido y muy ágil, aquí en este espacio del cuadrangular de Tamazulapan. Vamos a ver, hay saque por parte de Ayutla. Ahí en el saque lateral vamos a ver quién conduce, con quién hace la jugada. Casi que así pierde el esférico. Prefiere hacer la combinación el jugador número 9 al 35. El 35 se va, pero antes se escucha el silbatazo del oficial y es nada menos y nada más que una falta. Muy bien, el saque lateral por parte de Ayutla, lanzamiento de 3 puntos, no hay enceste, vuelve al abordaje los amigos de Ayutla. En esta ocasión no hay enceste, recuperan los de Guichicobi. Hay falta táctica por parte de Ayutla. Por parte del jugador número 7 nos indican falta táctica y es el saque lateral para los amigos de Guichicobi. Vamos a ver, avanza Guichicobi con su esférico. Rebasa la línea central, su jugada, la punta del jugador número 11, la jugada la punta con uno de los compas, pero prefiere tirar, no hay enceste, recuperando en el aire a los amigos de Ayutla Mije, conduce el jugador número 11, hacia otro de los compañeros que está en el centro, al jugador número 9, vamos a ver, dribla tranquilamente para hacer la combinación posterior. Hay robo de esférico por parte del jugador número 18 de Guichicobi. ¡Qué bonita jugada! Lástima, no hubo enceste. Remata y ahí está la respuesta de Guichicobi. Anotando canasta tras canasta. Parece que la puntuación hasta estos momentos es favorable para Guichicobi. Hay bonita entrada por parte de Ayutla. Lástima, no hay enceste. Combinación de Ayutla. Hay finta. 1 y 2. Y ahí está la canasta de 3 puntos. El score parece que ahí se va al tú por tú. 7-7 se empareja. Nada para nadie hasta estos momentos. El esférico está en manos de Guichicobi. Lanzamiento de 3 puntos. Y ahí está la respuesta. Se va 10-7. 10-7 es el score hasta estos momentos, favoreciendo al equipo de Tagam Guichicobi. Al abordaje los amigos de Ayutla Mije. Conduce el jugador número 5, hace su lanzamiento. Antes hay un desplazamiento, una falta, nos dicen. Un 2. A ver. Es falta. Falta nos indican. ¿Quién? Muy bien, vamos a suplicar a los amigos que les toca contender enseguida que vayan entregando su credencial. Los de Totontepec, Tamazulapan, Totontepec, Juquila, la libre femenil, Totontepec, Juquila, vaya entregando su credencial. Veteranos varonil, para que también estén presentes, Totontepec, Tamazulapan. Muy bien, hecho este anuncio, proseguimos con la crónica. Lanzamiento de 3 puntos de Ayutla. Lástima, no hubo enceste. Recuperan los amigos de Guichicobi. Jugador número 11 al número 15, rompimiento. Y la pelota abandona el terreno de juego por conducto del jugador de Ayutla. Lanzamiento y no hay enceste. Muy bien.
Se mueve la pizarra. Hemos agotado el primer cuarto. Proseguimos con la narración con el amigo Rigo. A ver, Rigo, ¿cómo has visualizado este gran encuentro entre Guichicobi y Ayutla? Adelante. Gracias, compañero Rolando. Claro que sí, público presente. Este partido tiene mucho que decir todavía. Vamos con el segundo periodo. Faltan todavía 3 periodos, señoras y señores. Hoy en la noche, gran baile mano a mano. Activos de la Sierra y Onésimo y los compas de la Sierra. No te pierdas de este duelo de tecladistas. Evento 100% confirmado. Nos vamos a la segunda parte. Vamos a ver el esférico, lo va a tener el equipo de Guichicobi. En Mígeres quiere decir TRAM. Ahí está, señoras y señores, el número 10, el score va 10-7. 10-7 favoreciendo el equipo de Guichicobi. El pase al otro extremo. Ahí vemos a Guichicobi, hace su entrada, el número 11, tira. Antes el silbato. Ahí se escucha el silbato, señoras y señores. En contra. Ahí vemos el equipo de Ayutla. Vemos el número 35. ¡Rompimiento! Antes ahí la defensiva del equipo de Guichicobi, el número 18. Sí pudo llegar, ya que se iba el número 23 para concretar su objetivo. El saque lo hará el número 23 del equipo de Ayutla. El número 9 pasa adentro, 35. ¡Adentro! 10 a 9, favoreciendo el equipo de Guichicobi, un punto arriba, 7 minutos con 10 segundos. Vamos a ver el número 11 del equipo de Guichicobi, se lo pasa a su compañero el número 8, el número 18, el número 10, el número 11 hace su entrada, le hacen un rompimiento al equipo de Ayutla, el número 7, hace movimientos de pie, una zancada y nada. El número 5 lo recupera el equipo de Guichicobi. El número 18 se eleva, tira y adentro. Otros 2 puntos más por parte del equipo de Guichicobi. El esférico lo tiene el equipo de Ayutla, el número 35. 35 ahí, dejando su contrincante desde lejos del número 11. Desde lejos, se anima a tirar, no consigue nada. Lo recupera el equipo de Ayutla. 7 al 35, 35 se elevan, nada. Ahí se le niega el arillo al equipo de Ayutla. Ahí vemos el equipo de Guichicobi, el número 11, el motor de este equipo. El número 10 tranquilamente acomodando a sus jugadores, a ver qué hace. El número 10 quiere mover, el número 10 quiere ver dónde, al otro extremo. 10 para el tiro. Ahí vemos el número 18 y adentro. El score se va moviendo, señores y señores. Paréceme que Guichicobi se quiere llevar la copa. Pero el equipo de Ayutla tampoco no se quiere dejar. Así es como estamos viendo la marcación. Nos vamos a la conferencia, señores y señores. Así es como hacemos la invitación a todo el público presente que todavía no se encuentran en estos lugares, para que lo vayan haciendo, para que se vayan acercando. Así es que estos son los últimos partidos, señoras y señores. Hoy es la gran final, 39ª edición de la Copa Ayut. Señoras y señores, en caso de que gane el equipo de Guichicobi, se estaría quedando en la casita la 3ª edición de esta Copa. En caso de que gane Ayutla, sería su primer triunfo en la 3ª edición. Así es, señoras y señores, como estamos haciendo un pequeño introducción de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado. Así pues, ahí están los entrenadores, un poquito nerviosos. Ya terminó la conferencia. Nos vamos a las acciones, señoras y señores. Nos vamos a las acciones. 5 minutos de juego. 5 minutos de juego de esta segunda parte. El score es de 14 a 9. El esférico lo tiene el equipo de Guichicobi. A quien encuentra, no se desmarca nadie. Viene el número 18. Se anima a tirar desde lejos. No, mejor un pase adentro. Pierde el esférico el equipo de Guichicobi. Todavía Ayutla va a tener el esférico. Vamos a ver el saque. Sabe que lleva la desventaja. ¡Rompimiento! El 7 en la espalda. Sí, lo logra concretar. El número 9 de larga distancia anima a tirar, no consigue nada. Lo recupera ya, rompimiento Guichicobi. El número 18 solita se va y el bloqueo. ¡Qué bloqueo de Ayutla, señoras y señores! El número 35 se mete en problemas con el número 11, pero antes del silbatazo. Foul del número 11, saque lateral para el equipo de Ayutla.
Ahí están las indicaciones también de los señores oficiales. 4 minutos de juego, 14-9, perdón, señoras y señores, el número 35, qué nervios. Compañero Rolando, apóyame aquí, por favor. Adelante, compañero. Gracias, compañero Rigo. Lanzamiento de 3 puntos del jugador número 7 de Ayutla. No hay efectividad en su tiro. Vamos a ver qué respuesta hay por parte de Gichikovi, quienes en estos momentos aventajan la puntuación. Hace una finta uno de los compañeros, iba a haber robo de esférico, no lo consigue. Aborda nuevamente en su juego los amigos de Gichikovi. El saque es para Ayutla, nos indican. Hay roce de la palma de uno de los compañeros de Gichikovi. Muy bien, el saque es para Ayutla, entonces se reafirma. Hay combinación cercana por parte de los jugadores de Ayutla. El 11 se dirige a su arillo. Vamos a ver si consigue su objetivo. Con la zurda tira, no hay enceste. Ahora es los de Gichikovi quienes conducen tranquilamente. Tira, no logra su enceste. Aventaja en la puntuación Gichikovi en estos momentos, según se logra visualizar. Recuperando entonces Ayutla recuperando. Vamos a ver, el número 35 le cometen falta ahí por parte del jugador número 32 por parte del número 12 de Gichikovi. Tercera falta personal en su haber por parte de este amigo jugador de Gichikovi. Vamos a ver la respuesta por parte de Ayutla. Intento de 3, no, prefiere hacer la combinación. Hay un pitaje antes, hay un silbatazo antes. Parece que hay una falta. Vamos a ver el saque lateral por parte de Gichikovi, jugador número 11. Conduce tranquilamente. Vamos a ver con quién aplica su jugada o tira. No, prefiere hacer su jugada. Nuevamente le combinan a él. Ahora es el número 10 quien hace su lanzamiento de 3 puntos. No logra anotar. Ahora es el jugador de Ayutla Mije, jugador número 35. Conduce, casi pierde con su resbalón. Lanzamiento del 9, no logra encestar, recupera en la tabla y de reversa anota 2 puntos el jugador de Ayutla, jugador número 7. Se va acercando poco a poco el score. Es mínima la diferencia. Estamos apenas en los iniciales, en los cuartos iniciales. Así es de que hay falta por parte de este jugador. Estamos en el segundo cuarto, así es de que vamos a ver, se va a la línea Gichikovi por parte del jugador número 11, quien está en la línea de las emociones, en la línea de los nervios, apunta, dispara, no hay enceste. Vamos a ver, hay transferencia de energías por parte de sus compañeros y se va a parar el juego porque vamos a recibir una copa más. Mientras tanto, aprovechamos el espacio para anunciar a las amigas de San Isidro Guayapa que pasen a recoger su credencial, ya que jugaron hace rato en la categoría libre. Amigas de San Isidro Guayapa, para que pasen a recoger su credencial. Hacemos neutralizamos el sonido. Es copa, ¿no? A ver, es nombre. Ahí, acérquense para preguntarle. De igual manera vamos a anunciar, señores, la ciudadana Rosalina Núñez Martínez y el ciudadano Odilón Caballero Morales. Es el pago del arbitraje, la cantidad de 40,000 pesos. 40,000 pesos donan esta señora. Vamos a brindarle fuertes aplausos, público, fuertes los aplausos, que está donando la cantidad de 40,000 pesos para el arbitraje.
pedir al público en general darle fuertes y calurosos aplausos a la ciudadana Rosalina Núñez Martínez y el ciudadano Odilon Caballero Morales, quienes pagan el arbitraje. La ciudadana Rosalina Núñez Martínez dona la cantidad de 40,000 pesos para el pago del arbitraje. ¡Fuertes los aplausos! Falta 43 segundos, termínelo. Siempre es de Rosalina y Odilon, siempre es de ellos. Núñez ya se murió, ¿no? Núñez ya se murió. Ah, sí, el jugador Él trajo el equipo de Chiapas, Núñez, Raimundo, y nos tocó disputar la final con ellos. Le ganamos a Chiapas. Ellos nos ganaron antes, a nosotros estábamos chavos. Antes nos ganaron, no había tanta gente, además. A ver, público presente, vamos a brindarle fuertes aplausos a la familia donadora del pago del arbitraje, la profesora Rosalina Núñez Martínez y al profesor Odilon Caballero Morales. ¡Fuertes los aplausos, público presente! Gracias. Son pocos, pero son los que aplauden de corazón. Los demás estamos como el chinito. Muy bien, va a continuar el partido. Faltan escasamente segundos para que termine el segundo cuarto. En la línea de las emociones está el jugador número 11, hace su lanzamiento, anota un punto más. El score se inclina una vez más a favor de Gichikobi. Faltando segundos nada más para que pueda aprovechar estos amigos. 10 para el tiro, les avisan. Vamos a ver, hay jugada de 3 puntos, no hay recuperan bajo la tabla nuevamente los amigos de Ayutla, lanza tampoco al abordaje nuevamente, lanzamiento de 3 puntos y tampoco logra el enceste, remata ahí el jugador número 9, tampoco, recuperando nuevamente Ayutla con 4 tiros consecutivos, menos, no pudieron hacer después de 4 tiros consecutivos, faltando escasamente segundos y... Fuerte los aplausos, amigos presentes, para los dos equipos. Gracias, amigos. Hemos llegado al segundo cuarto y va un pequeño receso para que haya orientación por parte de los entrenadores, por parte de los que asesoran este tipo. Juquila y Cotzocón que se presenten en la regiduría. ¿Quién es? Juquila y Cotzocón. Cualquier autoridad. Una súplica en este preámbulo, la autoridad municipal de Juquila y Cotzocón, para que se presenten ante la autoridad municipal en el Palacio Municipal. Por favor, autoridades municipales de Juquila y San Juan Cotzocón. Cedemos el micrófono al amigo Rigo para la crónica siguiente en este tercer cuarto. Adelante, Rigo. Bien, compañeros, nos vamos al tercer periodo, señoras y señores. Otros 8 minutos más, el score va 15-11. 15-11, favoreciendo el equipo de Gichikobi. Hasta en estos momentos lleva la ventaja. Nos vamos al tercer periodo, señores y señores.
El saque lo tiene el equipo de Ayutla. El número 9 ahí como viendo un pase picado. 35 se eleva y no consigue nada. Lo recupera el equipo de Kichikobi, casi pierde la pelota. Lo recupera el número 10 del equipo de Kichikobi. Ahí vemos al número 10 haciendo su movimiento, hace su entrada. Un pase adentro y adentro. Ahí está el pase, valió la pena la asistencia. Vamos a ver el equipo de Ayutla. El número 9, movimiento de pies. Quiere entrar, lo hace. Pase también adentro. Otra asistencia más para el equipo de Ayutla también. Se va moviendo el score, 17-13. El score va 17-13. El número 11 de Kichikobi quiere hacer su jugada. Quiere entrar, hace su zancada. Tira y el silbato. Ahí se escucha el silbato. Vamos a ver los señores oficiales dando las indicaciones. Foul del número 11. Hay dos posibles por parte de Kichikobi del número 11. Vamos a ver el número 11 de Kichikobi, a ver si lo aprovecha. Faltando 6 minutos y 50 segundos. El tercer periodo. Prepara y tira, no consigue nada. La porra de Kichikobi. La porra de Ayutla. Ahí están presentes, señoras y señores. Ahí también los aficionados allá de ese lado. La expectativa, a ver quién se lleva la copa. Vamos a ver, el segundo intento no consigue nada. Lo recupera el equipo de Ayutla. El número 7, movimiento de pies, movimiento de brazo. El número 7 cruzando la media cancha. Quiere hacer la jugada, quiere engañar al número 11, pero sin embargo la defensiva del equipo de Kichikobi se impone. ¡Adentro el pase! La asistencia estuvo buenísima. Nomás que el número 35 no quiso aprovechar. Ahí le cometen una falta. Se va a la línea de tiros. Vamos a ver el muñequeo del número 35. Se prepara el dedo y el muñequeo. Y dice, apunta, tira y no consigue nada. No consigue nada el equipo de Ayutla. El número 35. Vamos a ver el segundo intento del número 35. A ver qué sucede. A ver si logra su objetivo. El número 35 se prepara, tira y adentro. Va avanzando el score 17-14. Favoreciendo Kichikobi. 17-14. A ver si se repite la historia del año pasado. Kichikobi un punto ganó. Le ganó a Ayutla. A ver, esta ecuación va 17-14 el tercer periodo. Todavía falta 10 para el tiro. El 10. ¡Ahí estaba el pase! El número 18 no entendió. No se movió tantito allí. La defensiva en los toques del equipo de Ayutla. El número 11 de larga distancia de Kichikobi se anima a tirar, no consigue nada. Lo recupera el número 12 y adentro. Aprovechando la oportunidad del equipo de Kichikobi. 4 minutos con 50 segundos. El 23 a ver qué hace. Número 35 Ayutla, lo dejaron solito. Pase adentro. Y silbato. Ahí se escucha el silbato. Ahí vamos a ver las indicaciones. Cuenta la canasta. Foul del número 5. Hay otro posible. 4 minutos con 30 segundos. Vamos a ver el 23, su primer intento. Se prepara y no consigue nada. Se perdieron los 3 puntos. Ahí un 2. Alternancia. Y el esférico lo va a tener el equipo de Kichikobi. Adelante, compañero Rolando. Gracias, amigo Rigo. Pues la alternancia para cedernos el micrófono de 4 minutos cada cual, y por ello estamos disciplinándonos según las orientaciones que nos han dado. Perfecto, estamos adelante pues con la crónica. Cuando hay saque en la línea lateral por parte del jugador número 9 al 35, estos amigos pertenecen al equipo de Ayutla. Nuevamente se aclara, cuando hay una buena colada por parte del jugador número 35, anota, el score se va acercando poquito a poco. 18-19. Muy bien. Un punto de diferencia, lanzamiento de 3 puntos, no hay enceste. Casi acercándose ya. Cuando hay bonita anotación por parte de Kichikobi, aventajando una vez más su puntuación, 21-18. Lanzamiento desesperado, se debe tranquilizar este muchacho cuando Kichikobi va al abordaje para tratar de conseguir sus puntos. Lástima, no hay tal objetivo. Muy bien, en estos momentos está en disputa
una presea más que será donado por parte del amigo Marco Antonio Pérez Martínez y precisamente se destina para la juvenil varonil, quienes están enfrentándose en estos momentos, como es Guichicobi y Ayutla. Casi hay robo de balón y ahí está la respuesta. 22 a 24, escasamente 20-21, nos corrigen. 20-21, gracias. Es un punto de diferencia. Casi hay robo de balón, pero antes nos dicen que es nada. Ayer, que se calme el público. Es falta del jugador número 9. Ya hay banderola a punto de levantarse ya. Lanzamiento de Guichicobi. Hay otro tiro más y anotan 2 puntos. Los amigos de Guichicobi aventajan por 3 puntos y pisando la línea lateral es fuera. Vamos a ver la respuesta de los amigos de Guichicobi, quienes aventajan ligeramente. Estamos en el tercer periodo. Vamos a ver la respuesta nuevamente de Guichicobi. Hay jugada en una esquina, jugada de 3 puntos, no hay ceste, recuperando los de Ayutla, jugador número 23. Mágico ese número 23, ahora es el número 35 que se trata de colar, hace su objetivo, pero no logran cestar. Casi roban la pelota los de Ayutla, pero hay buena combinación de Guichicobi. Lástima, Margarito, no hubo enceste, nuevamente al abordaje los amigos de Ayutla, jugador número 7, le combina al compañero nuevamente el 7, lanzamiento de 3. No hay enceste, ahí está solitario, el jugador número 18 hace una finta, 1 contra 2 y anota 2 puntos más, anotando Guichicobi. Hay tiempo solicitado por parte del entrenador de Ayutla, lanzamiento, no hay enceste, recuperando nuevamente Guichicobi, abordando su jugada, ahí está el jugador número 13, antes hay una falta que le van a marcar al jugador número, ahí está el marcaje y tiempo cargado para Guichicobi. Nuevamente después de este partido ya se ha anunciado, entra una femenil entre Totontepec Juquila. Libre femenil Totontepec Juquila, para que se vayan preparando. Ya se les pidió sus credenciales, después de ellos también vayan preparando sus credenciales. Tamazulapan Totontepec, veteranos varonil. Muy bien, continuamos. Faltan escasamente minuto y segundos. Estamos en el tercer periodo. Muy bien, es saque en la línea lateral por parte de Guichicobi. Guichicobi con su esférico tranquilamente busca a su compañero con quien combinar. Le combinan al mismo jugador y lanzamiento y remate de Guichicobi. Puntaje y culmina el tercer periodo. Viene el último periodo, aquí en este periodo que se acerca, donde promete grandes emociones porque son finales cruciales para ambas escuadras. Adelante, Rigo. Bien, señoras y señores, miren nada más, el score va 27-20. 27-20 favoreciendo el equipo de Guichicobi. Vamos a brindarle fuertes aplausos a la banda que nos acaba de deleitar una bonita pieza ya. A ver, ahorita que nos digan qué banda está tocando. Claro que sí, también ellos alegrando la fiesta. Después de este partido preparándose Libre Femenil, Totontepec y Juquila. Ya deben de estar calentando motores. Nos vamos al cuarto periodo. Al cuarto y el último periodo. Aquí se decide, señoras y señores. Aquí se decide quién se lleva la copa. Aquí se decide, señoras y señores. Hace rato lo decíamos. En caso de que gane Guichicobi, la copa se va a la casita. Definitivamente.
Ahí vamos a ver si Ayutla se deja. El esférico lo tiene el equipo de Ayutla, el número 35. 35 ahí moviendo el esférico. 35, deja un espacio y tira ahí. Ahí se escucha el silbato. Vamos a ver los señores oficiales. Ahí vemos el número 10, falta del número 10, hay dos posibles. El número 35 se va a la línea. El número 35 se va a la línea. Vamos a ver si aprovecha el número 35. Ahí está el primer tiro y adentro. El score se mueve 21-27. 21-27. Ahí está el otro tiro que va a realizar el número 35 del equipo de Ayutla. Ahí viene la porra del equipo de Gichikovi. Ahí vemos el tiro, no consigue nada. Paréceme que le hizo ruido la porra. Vamos a ver el número 10 de Gichikovi. Adentro el pase, el número 12, adentro. Otros 2 puntos más por parte de Gichikovi. Se quiere alejar el score. Ahí vemos de 11 a 11. Ahí se agarra 11 contra 11. Vamos a ver el número 11 de Gichikovi. Acaba de cometer otra falta. Tiene 3 faltas personales para su conocimiento. Pase picado para el número 11 del equipo de Ayutla. Ayutla hace su entrada. Pase adentro para el número 9. Y adentro. Otros 2 puntos más por parte del equipo de Ayutla. El score va 23-29. 6 minutos con 30 segundos. 6 minutos con 30 segundos, 29-23. Ahí vemos el equipo de Gichikovi. El número 18. El 18 quiere entrar, lo hace, tira. Pero antes. Ahí está la marcación, señoras y señores. Así es como estamos viendo a todo el público que todavía no se encuentra en este lugar, para que vaya usted concentrándose, para que vayan pasando, ya que son las últimas finales después de este partido, preparándose en la categoría libre femenil. Totonte Peque Juquila, el primer intento del equipo de Gichikovi, el número 18, no consigue nada. Vamos a ver el segundo intento del número 18. Vamos a ver el segundo intento del número 18 del equipo de Gichikovi. Ahí vemos el tiro. Se prepara. Tira ahí adentro. Otro punto más por parte del equipo de Gichikovi. El equipo de Ayutla, el número 35. 35 se quiere ir. 35 tranquilamente haciendo la jugada con el mano, con la derecha, con la izquierda. Y el remate ahí que el número 23 no consigue nada. Lo recupera el equipo de Gichikovi. Calma las jugadas, calma las aguas. Ahí vamos a ver el número 10. El número 10 tranquilamente casi pierde la pelota. Ahí el esférico lo tiene el equipo de Gichikovi. Ahí vemos el número 12 adentro, el pase y se eleva y no consigue nada. 35, Ayutla lo recupera, se lo pasa a su compañero el número 11. Ahí vemos el pase, rompimiento. El número 18 de Gichikovi se va y adentro. Otro tiro más que va logrando su objetivo. 30-23, señores y señores. También en breves momentos, faltando, hay un técnico ahí que le marcan al número. ¿Qué número fue, señores oficiales? 18. El número 18 le marcan un técnico ahí. Vamos a ver las marcaciones ahí, los señores oficiales al pendiente. Faltando 4 minutos y 30 segundos. Gracias, señores autoridades, por darnos esta oportunidad. Nosotros en breves momentos nos retiramos también con el compañero Rolando, directamente de Santa María Alotepec. Así es como estamos trabajando con los demás compañeros, cada categoría con sus narradores, y es por eso que nosotros en breves momentos también nos vamos a retirar, ya que los compañeros que les toca en la categoría libre femenil estarán otros compañeros también que estarán narrando este partido. Les agradecemos también, público presente, en caso de que haya errores, discúlpenos 1000 veces. Vamos a continuar, compañero Rolando. Adelante, compañero Rolando. Gracias, compañero Rigo. Con todo gusto vamos a dar a conocer esta información que nos proporcionan. Parece que en su haber, en su vitrina, ha estado por un año en este periodo anterior, 2024, hasta hace algunos días, hace algunas horas, el trofeo correspondiente a la juvenil varonil. Y está en disputa en estos momentos. Hay probabilidad de que Gichikovi lleve nuevamente por segundo año consecutivo, por tercer año consecutivo, ya
para que sea definitivo esto. Miren nada más qué sorpresa para Gichikovi, quien va a ser ya un porcentaje favorable para que sea acreedor de la Copa. Muy bien, hay lanzamiento nuevamente de Ayutla, dice todavía estamos vivos y coleando. Vamos a ver, no va a haber facilidad para que Gichikovi se les adjudique la Copa. Aquí estamos para defenderlos de la parte alta, no queremos que se vaya a la parte baja. Cuando hay rompimiento de Gichikovi, ¿cómo de que no? Lástima, lástima. Cuando se encontraba dispuesto a anotar 2 puntos más, ya casi para adueñarse de esta versión una vez más de la Copa, de la 39ª edición de la Copa Mije, que en estos momentos estamos presenciando. Se va a la línea de los nervios el jugador número 18 de Gichikovi. No hay enceste por este jugador en su primer intento. Presenciemos, querido público, en el lanzamiento del jugador número 18, anota 1 punto más. El score hasta estos momentos parece ser 26-33. 26-33 es el score hasta estos momentos. 25-33 nos corrigen. Muy bien, ahí estamos abordando la jugada con Gichikovi. Gichikovi, vamos a ver qué respuesta nos da con su jugada. Le prefiere combinar a su compañero jugador 18, pero hay robo de esférico. Se va Ayutla, anota 2 puntos más. Anotando, a ver, y acercándose más, cada vez más con la puntuación. Estamos en los minutos cruciales, minutos importantes para que el score le favorezca, ya sea Ayutla, ya sea Gichikovi, porque Ayutla, a pesar de que va un poquito en desventaja, pudiera reaccionar, pero Gichikovi también quiere defender para llevarse la copa de manera definitiva ya en su vitrina en la parte baja. Muy bien, se dispone la línea de tiros libres el jugador número 12. Hay 2 tiros, nos dicen, por parte del jugador número 12 de Gichikovi. En el primero no hubo enceste, en el segundo vamos a apreciar si logra su objetivo, hace su lanzamiento, no hay enceste, recupera bajo la tabla. Los amigos de Ayutla Mije, jóvenes, cuando hay una falta táctica por parte de Gichikovi, hay una falta táctica y hay tiempo cargado a Gichikovi. Muy bien. Son 6 puntos de diferencia. Hay 6 puntos de diferencia a favor de Gichikovi, pero faltan 2. Falta casi minuto con 1 minuto de juego. Vamos a anunciar 1 minuto de juego después del tiempo concedido. No, ¿cuál minuto? Son segundos, son segundos. El cronómetro se para faltando 4 segundos. Señoras y señores, parece que este arroz ya se coció. Parece que el trofeo se va a la vitrina de manera definitiva a Gichikovi, cuando el público estalla de júbilo, estalla en júbilo porque Gichikovi ha ganado y ha traído su porra y todo el mundo está de fiesta. Viene el saludo deportivo para ambas quintetas. Para ambos pentágonos viene el saludo deportivo, así es como se dan la palma a nuestros jóvenes después de este gran encuentro que nos han brindado el público de manera pacífica. Les pedimos también su aplauso para los 2 equipos. Querido público, queremos ver y escuchar las palmas de todos y cada uno de ustedes. Muy bien, son pocos los aplausos porque la mayoría son públicos que son locales y como no está jugando Tamazulapa, por eso no aplauden. Muy bien, amigas y amigos, nos despedimos de este sonido, no sin antes agradecerles
Presentes, nos vamos a dejar en la voz del amigo Chivo. Sale, ahorita vamos a presentar esta Copa Femenil Libre en su sexta versión, donado por el ciudadano Jonathan Vázquez Rojas y la ciudadana Dulce Karina Vargas Gutiérrez. Así que ahí está la copa. Así que ahí está la copa. ¡Aplausos, señores! Yalina Pérez Baltasar, secretaria de la tesorería, trae la copa ahí que se está jugando, que se va a jugar en este momento entre el equipo de Juquila y el equipo de Totontepec. Un aplauso grande a los donadores ahí de esta copa. En su sexta versión, donados por el ciudadano Jonathan Vázquez Rojas y la ciudadana Dulce Karina Vargas Gutiérrez, que va a ser depositado aquí en la mesa de honor para ser disputada entre estos dos equipos de Totontepec, Villa de Morelos y San Juan Juquila Míquez en la categoría femenil libre. Allá viene la copa entonces, en sus manos de la ciudadana Yalina Pérez Baltasar, secretaria de tesorería, y ahí lo recibe el ciudadano para depositarlo ahí, ahora sí, para que vean lo que se van a llevar estos dos equipos finalistas en esta categoría libre, Juquila Míquez y Totontepec Villa de Morelos. Sale, ahí está, a calentar jugadoras, ahora sí, los árbitros están listos, el público también está presente ya no cabe ni una aguja ya, ahí en las gradas. Estamos en la 39ª edición de la Copa Regional Mije, aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo. Así que, vámonos entonces con el muñeco diabólico para empezar esto. Señoras y señores, todo listo entonces, los árbitros dicen que es momento del saludo deportivo, el saludo inicial, así que estamos a punto de comenzar con esta gran función de básquetbol. Que se escuche fuerte los aplausos, 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 aplausos. El camino no ha sido fácil para ambos equipos, sin embargo, están instalados en la gran final. Totontepec y Juquila Míquez. Se van a quedar las 5 guerreras que inician. Ambos equipos se dirigen a sus bancas. Últimos detalles, palabras de aliento. Los entrenadores también jugando un papel muy importante. Señoras y señores, se va a venir el grito de guerra. Ambas escuadras están listas para dejar alma, corazón y vida en el terreno de juego. Es la gran final femenil. Perfecto. Un tiempo en el primer cuarto, un tiempo en el segundo cuarto y 2 tiempos en la segunda parte. Los 2 últimos cuartos. A la Regiduría de Educación. Que pase la autoridad de Huichicobi a la Regiduría de Educación. A la autoridad de Huichicobi, si son tan amables, se les pide de manera muy respetuosa que se presenten en la Regiduría de Educación. ¡Adelante con el juego! Ahí está la número 7. El primer esférico lo tiene el equipo de Totontepec. La número 7. Nidia, con quien se apoya con la número 8. Ahí la 9 recibe también la presión del equipo de Juquila. 10 segundos para sacar el disparo, lanzamiento de la número 7 cerca. Ahí se ahoga el grito solamente. El equipo de Juquila, la número 13, es la que maneja el esférico. Ahí por un costado de la derecha, la número 9, lanzamiento de larga distancia, no consigue. El balón es en saque para el equipo de Juquila nuevamente. Se va a animar al disparo, no señor, se apoya la número 4. La número 4, ahí la 13 solita.
Se acaba de perder una magnífica oportunidad jugadora del equipo de Juquila Mijes. La número 7, transcurrido 1 minuto de juego, nada para nadie, 0-0 aún el marcador, los cartones no se mueven, se va a animar también de larga distancia, no señor, la número 13 a la número 9, ahí el balón abandona el terreno de juego y el saque es nuevamente para el equipo de Totontepec. La número 7 a continuación tiene ahí el saque en línea de fondo. A número 7 dejando con quién, con la número 13. La 8 se anima de larga distancia. Cerca nada más, la número 10, el disparo. No señor, no hay nada. Nada para nadie. ¿Quién tiene el esférico? La número 13 de Juquila. ¿Se anima? Tampoco, no señor. La número 10 intentando penetrar la defensa. No señor. Hay una falta. Antes los árbitros sancionando. Falta de la número 7 del equipo de Totontepec. Y la número 4 tiene 2 posibilidades. Apunta pistolera, suelta metralla. No señor. No señor, no señor, no señor. Segunda oportunidad de la número 4. Segundo lanzamiento que tiene la número 4. Tampoco. Ambas escuadras aún nerviosas. Señoras y señores, y que se escuche el público. Fuerte los aplausos para ambas escuadras. La número 9 se anima a sacar el disparo de larga distancia. No consigue. El balón es para... Falta de la número 11, indican los señores árbitros. Es la primera falta de la número 11. Así que señoras y señores, tenemos roster completo de narradores. En unos momentos más usted podrá escuchar a todos y cada uno de los que estuvimos a cargo de la libre varonil y femenil. El lanzamiento no consigue nada. Ahí la número 9 se escapa, se sube a la motocicleta. La número 7 lanzamiento y adentro. El equipo de Totontepec abriendo el marcador en esta tarde. Estamos viviendo la máxima fiesta del básquetbol de la región de los Mijes. También tenemos fútbol, señor. Así que Juquila, ahora Juquila, vamos a ver si tiene respuesta. Antes hay un silbatazo. Antes un silbatazo del señor árbitro. Con estos uniformes en rojo y negro muy vistosos. Vámonos entonces a las acciones. Juquila, ¿quién tiene el esférico? La número 4, dejando con su compañera. Lanzamiento, no hay nada. Recupera la número 7. La número 7, vamos a vernos, señores. Le pone tantita calma al asunto. Y llegamos al momento de pasar los micrófonos al amigo Muñeco. A ver si nos suben tantito volumen, por favor. Tantito volumen nada más. Porque ya andamos medio roncos desde el día de ayer. Así que nos vamos a partido, nos vamos a encuentro. 1 minuto de conferencia. Nos vamos, 1 minuto de conferencia. A ver, vamos a intentar hacer algo el día de hoy. A ver si se puede, el amigo de Totón, ya estamos platicando. A ver si se puede hacer la ola el día de hoy. Vamos a comenzar de ese lado donde está Tuti, ya lo vimos presente. Échenos la mano, Tuti, nada más levanta la mano cuando yo diga a la cuenta de 3, nos vamos de tu lado derecho. A ver, a la cuenta de 3, échenos la mano. 1, 2, 3, a ver Tuti, nos vamos de ese lado, levantando la mano, vamos, ahí va la ola, ahí va la ola, ahí va la ola, ahí va la ola, toda la vuelta, vamos, échenos la mano, vamos a ver, ahí va la ola, ahí va la ola, ahí va la ola, ahí va la ola, eso, seguimos con la ola, nos damos toda la vuelta, seguimos una más, porque allá no se ve, eso, muy bien, ¿dónde están los aplausos? Aquí sí se puede, como chinga que no. Nos vamos, es el primer ensayo, más al ratito vamos a volver a intentarlo. Aquí está la número 13 con el esférico. Abre con la número 31, juegan con la número 9 en cortito. Nos vamos con la número 4. Antes falta, nos dice el señor árbitro, la falta que tú me haces, chinga. Nos vamos al otro lado.
Al saque tenemos a la número 9, tranquilamente manejando el esférico con la número 7, Guzmán, cruzando la media cancha, armando la contra, buscando a ver con quién. Se van del lado izquierdo para la número 9, juegan en cortito, de nueva cuenta con la número 9, buscan a la número 8 con el esférico, bonita la entrada, bajan, ¿a dónde dice la defensiva? Aquí está la número 11, juega con la número 7, consumido los segundos. Nos vamos con Juquila. A ver si nos regalan volumen, por favor. Es la número 4. Abre con quién. Juegan en cortito bajo la tabla. No hay nada. Recupera la número 9. Corto. Bajo la tabla está Totón con la número 13. Antes le comete la falta. Es de la número 9. Nos vamos al saque. Es la número 9, tranquilamente con la número 7, pivoteando, buscando ver con quién, por el centro, encarando la número 9, se va del lado derecho, juegan en cortito con la número 8, retroceden con la número 7, para la número 9, busca la máxima, no hay nada, recupera la número 7, balón en posición de Totón, hay un robo, siempre no, fuerte la disputa para el esférico, y nos dice el señor Silvante, error infantil, violación. Nos vamos al otro lado. Juquila con su número 4. 4 manejando el esférico, cruzando la media cancha, armando la contra. Del lado derecho se levanta. Conecta 2 puntos más. Nos vamos con Totón. Tranquilamente. Está empatado el encuentro en este primer periodo. Nos vamos del otro lado. El número 8 con la número 13. Antes. Restan simplemente 5 segundos. Así que se va a colocar en la línea de castigo. Es la número 7. Al saque la número 7. Juegan con quién, con la número 13. Media vuelta, se levanta. Le comete la falta. Y se va a colocar en la línea de suspenso. Del suspiro y del terror, a ver si lo aprovecha la número 13. Hemos en su primer intento, perfil la punta, fuego, no hay nada. El primero es malo, el primero es nulo, el primero es cerrado. Segundo intento, perfila, apunta, fuego, conecta. Hay uno a favor del equipo de Totón. Nos vamos con Juquila, la número 13. Juegan con la número 4, la máxima. ¿Dónde están los aplausos, público? Los dejamos en la voz del mero mocujo, el amigo Diablo. Así, señoras y señores, buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando, bienvenidos. Esto se está poniendo bueno y sabroso, esto se está poniendo caliente, sí señor. Vamos a mandar saludos a toda la gente bonita que nos está viendo por Ecos de la Comunidad y la gente que no está aquí con nosotros, pero nos están viendo en vivo, sí señor. Este partido está caliente, este partido está sabroso, hombre. ¿Dónde está la porra de Juquila, hombre? La porra de Totón. 1-0, Totón en la porra, hombre. Arrancamos con el segundo cuarto, sí señor. Juquila con el uniforme rosa. Vamos a ver, hay una buena defensa por parte de Totón. Uniforme blanco. Traen estas chamaconas de Totón TV. Este partido, la diferencia es un puntito nada más. Hay una falta. A falta de comete la número 9, pegando manos, sí señor. La jugada personal, no hay nada, quien recupera. Otra vez se cae la mano en la número 4. 4 calmatro a quien. Vamos a ver, 10 segundos. 1 de 3. No hay nada. El rebote le pertenece al equipo de Totón. Hay una falta. Hay una violación.
Está fuerte la porra de Juquila, hombre. Eso. 31 abajo. A ver qué marcan los señores árbitros. Violación. Y recuerde, hoy, a los que les gusta el escambre, escanamba, hoy en la noche, después de que terminen los partidos, la número 9, la capitana, vamos a ver la 1, la media vuelta, como que quieren de 3, no hay nada, el rebote nuevamente le pertenece al equipo de Totón, marca violación los árbitros. ¿Dónde está el aplauso, mi gente, para todo el público, hombre? Que se escuchen los aplausos. Eso, el grito de guerra y de por parte de Juquila. Hay un robo, sí señor. La número 9. ¿A quién? Otra vez la número 9 se va con una falta. Hay una falta. Y si no me equivoco, son dos posibles. Eso, la falta del número 10. Vamos a ver qué pasa con la número 9 en su primer intento. Preparando tiro. La número 9 preparándose. El primero. Efectivo, sí señor. Se va. 4-2 el score. Apenitas arrancando. El segundo cuarto. El segundo intento por parte del número 9. Vamos a ver el segundo 9. El intento es... No hay nada. Recupera la número 9, la número 13. A 13 se está yendo. Vamos a ver qué pasa con esta manejadora de Juquila número 4. 4. No hay una pantalla. La agarra número 10. Una finta. La quiere hacer la media vuelta. Sí, señor. No hay nada. El rebote le pertenece a la número 9 de Totón. Cruzando media cancha. ¿A quién? Vemos a la número 9 nuevamente. Número 9. Una personal a la 1. Una finta, sí señor. No hay nada. Recupera abajo Totón. Adelante, amigo Chivo. Vale, vamos entonces con este partidazo entre el equipo de Juquila Víquez contra Totón de Villa de Morelos, la número 9, tira ahí el balón para quien rebotea. Juquila ahí con la pelota que dice el árbitro, violación. El marcador 4-2, 4:35 por jugar en este primer tiempo. Son 4 tiempos de 8 minutos, así que se está disputando en la categoría libre femenil esta copa. Vamos a ver para dónde se va, para Totón o para Juquila. Vamos a ver ahí la número 9 con la pelota, viene a mover la número 9 allá en la esquina. Una finta nada más, hace violación, también dice el árbitro. También regala la pelota el equipo de Totón Tepec. ¿Dónde está la porra de Totón? Y la porra de Juquila. Eso, chica. Ahí está el ruido rápidamente de la porra de Juquila y Totón. El balón para el equipo de Juquila. Aquí la número 10, allá en la esquina dando la vuelta, buscando un tiro lejano. Nada. El balón le cae a la número 13, pero antes hay un foul, dice el árbitro. Así que el balón para el equipo de Juquila, se va a la línea. La número 13, vamos a ver si consigue puntos. 4-2, Totón Tepec. Aquí se puede empatar esto. La número 13. No le pegó ni al aro. Está nerviosa todavía esta señorona número 13. Vamos a ver. Viene por su segundo intento. Tampoco. El balón recupera Esther ahí en la defensa. La número 13 del equipo de Totón Tepec. Así es que el marcador 4-2. Estamos en la gran final. Femenil libre. Rápidamente al ataque el equipo de Totón Tepec, Villa de Morelos. La número 9 con la pelota allá. Rápidamente para la número 13. Media vuelta de Esther ahí. Le roba la pelota 10. Tapón limpio, dice el árbitro. Así que el balón le cae a la defensa del equipo de Juquila. Ahí con la pelota la número 31. Rápidamente para que otra vez la 31 se mete en la pintura. Choca con esta buen pase ahí. Antes estaba dando buena asistencia, pero le cometen faules al árbitro. Hay un cambio rápidamente del equipo de Juquila. Allá está el Esto, 4-2 el marcador. Rápidamente se va otra vez la número 13 a la línea. Vamos a ver si aprovecha y esta vez puede cesar. Tampoco vaya el tercero consecutivo. Viene otra vez por otro tiro más la número 13. Vamos a ver si puede
Ese es dar uno. Aquí está la número 13 por su segundo intento. Ahí está. 4-3 el marcador. Y rápidamente aquí de tiempo fuera el equipo de Tototepec. Así que estamos en esta gran final en la Copa 39ª edición, la Copa Regional Mije, aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo, en honor a Santa Rosa de Lima. Credenciales de Tamazulapa, aquí en la mesa de veteranos. Credenciales de Tamazulapa en la mesa siguiente final. El equipo de Tamazulapa y el equipo de Tototepec. Recordando que el equipo de Tototepec tiene 2 copas ya 2 veces, 2 años seguidos ganándola. En caso de ganarla el día de hoy, ya se queda para siempre Tototepec esa copa de veteranos. Así que allá viene el gran Atilano Cesarín, ahí el... ¡Un minuto de juego! Así que se viene otra gran final. Vamos entonces, estamos en este primer tiempo de la categoría femenil libre. 4-3 el marcador, Tototepec, un puntito de diferencia, faltando 47 segundos y contando rápidamente la número 9, la número de la esquina, media vuelta Esther, la número 13, otra vez la número 1, la número 2 se quita su marcadora, ahí va, desde otra cinta, dice la número 1, otra vez, el equipo de Tototepec, 30 segundos. Regla de marcador, vamos a decirle el equipo de Juquila, 25 segundos, cuidado ahí, casi intercepta la defensa. Mantiene la vertical, la número 10 del negro, y la pelota abandona el rectángulo. Y el balón para el equipo de Tototepec, faltando 14 segundos y corriendo. Viene rápido Tototepec ahí con 10 segundos. Un descanso para un último disparo del equipo de Tototepec. Rápidamente el disparo de Gano se pasó. El balón recupera Tototepec otra vez. No llegó esa pelota cuando es tiempo. Aplausos a los dos equipos. El marcador 4-3 en este primer tiempo. Así que estamos en la final de categoría libre femenil y se viene también la final de veteranos entre Tototepec y el equipo de Tamazulapa. Y la gran final en la categoría libre se viene también el equipo de Zacatepec para refrendar su copa contra el equipo de Zacatepec. Adelante, compañeros. Señoras y señores, ¿dónde está la porra de los mequetrefes? Ayer comentaban por aquí que esos mequetrefes ya les pegan, los tienen castigados. ¿Dónde está la porra de Juquila? Eso está que arde, señoras y señores. Vámonos entonces a las acciones. Vamos a iniciar la segunda parte. El tercer cuarto está aquí y ahora. No hay mañana. No hay otro juego. El día de hoy se define a la campeona. Al equipo que se va a llevar este juego a casa. Ahí está el pase, Flotadita recupera el número 13, se quedó todo el disparo, solamente el público. Así que es el equipo de Juquila con el número 4 con el esférico, ahí bien presionada por la defensa del equipo de Tototepec, haciendo un pase, exigiendo a su compañera. El esférico lo va a tener el equipo de Tototepec en saca lateral. Así que el score está cerrado, está apretado. 4-3 solamente. 4-3 solamente que favorece al equipo de Tototepec. Ya el número 8 dejando con el número 13. Intentaba su pase. No le sale una jugada y hay una falta que sancionan los señores árbitros. Primera falta, número 13, primera de equipo. Pues, ahí está la falta. Es de la número 13 del equipo de Tototepec. Ahí, balón con Juquila, la número 10, escapando por el pared. Media vuelta y la ventaja. Media vuelta y la ventaja para el equipo de Juquila Mijes. La número 9, Cari. La número 9, comienza el equipo de Tototepec que se tiene la presión antes una falta. Los árbitros acaban de sancionar una falta en contra del equipo de Juquila.
Es falta de Segunda falta, número 10, primera de equipo. que lo tiene doctor. Otra vez una falta. Una falta más del equipo de Juquila. Número 31 cometiendo la falta. Tercera falta, 31, segunda de equipo. Ahí la juez de aquí dando las indicaciones también. La número 9 sola contra el mundo por poquito. Le baja la bola, recupera quién. Recupera el equipo de Juquila. Sin embargo, intentaba salir jugando. No, señor, no se puede. Ese balón lo tiene Juquila, el número 4. 4-4. Antes ahí sancionando. El balón lo tiene el equipo de Totón Tepec. Primera falta, número 4, tercera de equipo. La número 9. 9 con quién? 9, ahí se queda colgada la número 9, no tiene con quién apoyarse. Sale. Hay una falta. Los árbitros acaban de sancionar una falta. Ahora hay 2 oportunidades. Y la número 1. Vamos a ver si hay primer lanzamiento. Aún le queda una oportunidad más para empatar este partido. Una oportunidad le queda al equipo de Totón Tepec. La número 1 por su lanzamiento. Ese balón es para el equipo de San Juan Juquila Víquez. El saque será a continuación y el balón lo mueve la número 4. La número 4 con quién? Con la número 9 ahí se desviene que se pierde por un momento. Y ese balón lo va a tener el equipo de Totón Tepec. Con la número 9. La número 8 se llama Ok, nos vamos a partido, nos vamos a encuentro. Es la número 13 con el esférico, no hay nada bajo la tabla, Juquila. Mandan a correr a quien es la número 5 con el esférico. Juegan en cortito para la número 4. Abren del lado derecho. Es la número 10. Abre el cerco defensivo, se levanta, no hay nada. Bajo la tabla, balón que le pertenece al equipo de Juquila con la número 4. Tranquilamente manejando el esférico. Pivoteando, buscando el espacio. A ver con quién retrocede. Hay que disparar. ¡Hay un robo! Agarre la carretera, la número 9. Se viene la contra. Esas no se perdonan. Nos vamos con Juquila, la número 10, bonita la entrada. No lo puedo creer. Esto se torna interesante. Vaya partido. ¿Dónde está el aplauso público? Ahora toca ver, a ver qué equipo tiene la porra más inteligente. Un aplauso para Totón. Uno, dije uno. Es para ver quién es el más inteligente. A ver, un aplauso para Juquila. Uno. No, dijimos uno nada más. Es para ver a la porra más inteligente. A ver, un aplauso para Totón. Eso. Un aplauso para Juquila. Eso. Un grito para Totón. ¿Dónde está el grito para Juquila? Ahí se está viendo la cosa. Esto está interesante. Esto se pone bueno. Se pone al rojo vivo score hasta estos momentos. 7 para el equipo de Juquila, 4 para el equipo de Totón. Así que nos vamos a partido, nos vamos a encuentro. Es la número 7 manejando el esférico. Tranquilamente, cruzando la media cancha, de la contra del lado izquierdo. Se va mejor del lado derecho. Busca a su compañera, encuentra la número 8 con la número 13. Se levanta, no hay nada. Recupera la número 13. Antes es balón en posición todavía del equipo de Juquila. Es de la número 8.
¿Quién va a sacar? Segunda falta, número 8. Nos vamos con la número 5, tranquilamente manejando el esférico. Se va por el centro, perfil izquierdo. Para la número 30. Juegan en cortito con la número 13 de ganchito, no hay nada. Recupera la número 13, bajan. Dice el señor oficial. El señor Justicia lo marca y dice que van a ser tirables. Es de la número 13. En su primer intento. Primer intento, perfila, apunta, fuego, no hay nada, el primero es malo, el primero es nulo, vamos a ver el segundo intento, a ver si lo aprovecha, segundo intento en la línea de castigo, perfilando, apunta, se viene el disparo, conecta, hay uno para el equipo de Juquila, estamos 8-4, con la número 7 cruzando la media cancha de la contra, se va del lado izquierdo, juega con la número 8, busca la máxima, no hay nada, recupera bajo la tabla, antes hay un cambio que solicita el equipo de Juquila, ingresa la número 9 al saque, tenemos a la número 7, juegan con quién, abren con la número 13, antes está la defensiva y va a ser balón en posición del equipo de 4 segundos de juego, la número 7 busca a sus compañeras, encuentra la número 13, no hay nada, recupera bajo la tabla, es la número 5, abren con la número 4, perfil izquierdo, choque de 3 de saco. ¿Dónde está el aplauso público? ¡Ay, a partido emocionante! Los dejamos en la voz del mero diablo. Este partido se está poniendo interesante, nos vamos al último cuarto. Calentando motores, Tamazulapan y todo. Son los campeones 6 veces allá en la Copa Juárez, también Totón son campeones también, allá en la Copa Juárez y la Copa Mije, se me hace que Tamazulapan hoy sí le pega, hombre, ya merecen, pero ahorita vamos a estar sabroso, interesante, sí señor. Este partido mientras, calentando Tamazulapan en la categoría de veteranos, Totón de Tepec, sí señor. Arrancamos con el último cuarto. Recuerden muchachos, recuerden mi gente, son 8 minutos, arranca el último. Viene Juquila, no se ve el número, pero vamos a atacar de nuevo al número 9, a la número 4, 4-10 va tiro, vamos a ver qué pasa con la 4, segundotes nada más, marcan los señores árbitros, el score todavía sigue, un poquito nada más la diferencia, 4-8, la movedora de Totón, el número 7, vamos a ver la número 7, ¿a quién? Despegamos al número 9 de la güera, 1 de 3, no hay nada, los ritmos calientes, solita tampoco, la defensa de Juquila, esto es, aquí tienen que jugar con todo, hombre, son 8 minutos nada más, aquí cualquier error puede ser de campeonato o bicampeonato. Hemos la número 5 de Juquila, 5 a la 9, que ha estado también, ha estado bueno su partido. Otra falta de la número 7. A número 7, sí señor, empujando, marcan los señores árbitros. Y recuerdo, ahí bailongo, un saludo ahí a mi amigo Cuetes, que ayer se disparó. Ayer se disparó el bailón. Saludos a José González. ¿Dónde está la porra de Juquila, hombre? Se están mordiendo las uñas estas chamacas de Juquila. ¡Ah, otro más! Se va despegando Juquila. Pero 12-3 y empatamos, hombre. La número 8 de Totón Tepec. Vamos a ver qué pasa con la mala número 7. 7-7 este partido y se puso intenso. La 9, la capitana. Vamos a ver qué pasa con el poste.
Hay un mal pase, señor. Ahí está el tiempo concedido por parte de Totón, sí señor. Este partido ya se puso interesante, sí señor. ¿Dónde está la porra de Totón? ¡Pégame! Allá, no hay porra de Totón. El escudo de 10, el balance. Vamos a un de Totón. En la categoría de verano, sí señor. Este partido también está sabroso, promete. Buen partido en la categoría de veteranos. El score 4-10 entre Turquía. Turquía ya está. Vamos a llegar. México gana de gol. Si es que ganara con el score de 4-10. El botón también checando. ¿Cómo lo va a hacer? Para que este partido sea suyo, señor. 4-50 segundos. En lo que le da que pertenece al equipo de Totón, faltando 4-10 segundos, poquito nada más, el score es de 4-10, casi está terminando. ¡Ay! ¡Se va la mano de Diego! Así es que gana hasta acá. Y contando 2-4 el marcador, avanzando el equipo de Juquila, vamos a ver, viene la número 10 por un tiro libre, vamos a ver si consigue más puntos. Nada, vaya, repara rápidamente la defensa de Totón-Tepec, dice el árbitro, antes de un foul, es balón para el equipo de, parece que esta copa está agarrando camino para Juquila. Totón-Tepec ya lleva 3 copas de uno para Yutla, uno para Guichicobe. Dos para Guichicobe, también ya la juvenil también, ya tiene copa también Guichicobe en la juvenil. Así es. Número 9, cuarta falta, primera al equipo. Así que ya 3 copas tiene Totón-Tepec, aquí todavía puede ir por otra, queda todavía minutos, 3 minutos. Así que vamos a ver de qué cuero salen más correas. A continuación también otra finalísima entre Tamazulapa, el equipo local, contra Totón-Tepec, Villas de Morelos. Inmediatamente después nos vamos a ir con Zacatepec contra el equipo de Totón-Tepec. Una final esperada y se dio los equipos a Zacatepec, le costó, pero a sangre y fuego, pero llegó a la gran final otra vez para representar su copa el equipo de Zacatepec. Sale, vámonos entonces. Balón para el equipo de Totón-Tepec. Va en 2:21. Espera ahí, se levanta un gancho de su granada. Ella iba a recuperar la pelota para el del equipo de Juquila rápidamente, la número 4, moviendo allá. La ventaja la tiene Juquila. En este momento, solo por el momento, el equipo de Juquila adelante. Balón para el número 10, con la pelota la número 10 para quien presiona Juquila. Presiona, tratando de robar la pelota para Juquila. Se mantiene la posesión la número 4 ahí. Disparaturas en la cámara, el nombre de disparo. Vamos a ver, la tienen encerrada ahí. Tizorinha, dice el árbitro fuera. Tiraron de la pelota, vamos a ver. Su perfecto la presión del equipo de Totón-Tepec. Viene la carga, vamos a ver si puede meter puntos de lejos. ¿Quién tiene la pelota? Recupera ahí el rebote para quién. Para el equipo de Totón-Tepec antes del foul del árbitro. La número 13, vamos a ver Esther si puede anotar. La diferencia es de 12 a 4, 8 puntos de diferencia. Vamos a ver la Juquila está primero, 5-12, faltando un minuto, vamos a ver
5 fuera cargado rápidamente el equipo de partido, señores, estamos a 3 puntos nada más, 9 a 12, 13 segundos en el cronómetro. Vamos a ver si hace la prueba de empatarlo el equipo de Totón con un triple. Necesita un triple el equipo de Totón para empatar esto, así que la copa estaba apuntando para Yuquila porque esto se puso color de hormiga en los últimos segundos. Así que 9 a 12 el marcador, 13 segundos de conferencia, los dos equipos, faltan 2 finales más, la de veteranos y la categoría reina, la categoría varonil, sacando en contra Claudia. Se están preparando los dos equipos, así que vámonos, 13 segundos, todavía hay conferencia, Totontepec, están viendo la estrategia, a ver quién va a tirar, a ver por dónde va a salir el héroe, la heroína, a ver quién dice yo, quién quiere la pelota, quién quiere empatar esto, vamos a ver presión de Juquila, todos con su chambelán, ahora sí a bailar. ¿Qué dice el árbitro que hay que esperarlo antes? El agua, por favor, hay tantito, ¿dónde están los de limpieza, los copiles de los comisionados, por favor? A ver, ahí en la pintura hay agua, por favor, un trapeador por ahí, por eso están esperando. Yo dije, ¿qué pasó? Pero no, alguien ahí viene corriendo, el comisionado, gracias, agradecemos a todos los copiles, autoridades, a las cocineras, a los comisionados de comida, a todos los que participaron en esta copa. Nosotros también pusimos nuestro granito de arena como corredores, aquí estamos, así que gracias a todos, el trabajo está terminando, llegando a buen término, así que vamos entonces, faltan 3 copas por definir, vamos a ver, 12 a 9 marcador, 12 a 9, viene a mover a Roberto Totepec, 13 segundos, hay tiempo todavía para un disparo, viene por el empate, vamos a ver si nos puede empatar el equipo de Totepec, todos con su chambelán ahí pegados, marca acción, pega, Rosa se despega, vamos a ver, una pista de que no te quedan 11, ¿cuántos segundos quedaron? 10 segundos. Ahorita van a checar con la varita. 10 segundos dice ahí. 12 segundos, ya le pusieron 2 segundos. 12 segundos. 12 segundos de juego, vamos a ver, otra vez. Vamos a buscar 12 segundos, va por el equipo de Totepec, viene a mover, ahí antes de la 9, no alcanzó a atinarle al agua, así que ahora son 10 segundos, 10 segundos se para el cronómetro, vamos a ver, vamos a ver la línea, la número, es saque lateral, porque no estaba en acción de disparo, es saque lateral para el equipo de Totepec. Eso ya está marcado, entonces se va a la línea, la número 9, se va a la línea, la número 9, vamos a ver. No quiso ser la heroína, no metió canasta, lástima, pero tiene otra oportunidad, vamos a ver, todavía quedan 10 segundos, tiene otra oportunidad, además la posesión todavía tenía que meter por lo menos uno, pero tiene otra oportunidad, vamos a ver la nueva ahora la posesión la tiene el Totepec otra vez, vamos a ver con 10 segundos, 10 a 12, el marcador, 12 a 10, rápidamente viene a mover Totepec, para quién se mueve, quién aquí, solita se quedó, solita la ¿qué dice el árbitro? Es foul, entonces va para allá la ¿cuánto tiempo queda? ¿Qué dice el árbitro? Ganó una última jugada.
estamos en búsqueda del equipo campeón. Estamos en búsqueda de campeón. Señoras y señores, 3 largos minutos. Ambas escuadras con banderas en todo lo alto, así que tienen acumulativos. Ambos equipos tienen acumulativos. Último minuto. Ambas escuadras tienen acumulativos en contra. Señoras y señores, es momento de relevar. Ese balón es para el equipo de Totontepec. Ese balón es para el equipo de Totontepec. Y la número 10 va a saque. 3 minutos. Acumulativos para ambos equipos. Último minuto cronometrado. Un tiempo fuera por bando. Un tiempo fuera por equipo. Así que tenemos más. La número 11 recupera el esférico. La número 11 con quién, con el número 13. 13 la 8, 8 la 10. 10 con quién, a la número 9. 9 de lado. Se va a animar a disparar la número 11. 14 a 12, sí señores. Así que el equipo de Juquila ahora ramar contra corriente. La número 10 con el esférico, la número 10, lanzamiento de larga distancia, no consigue. ¿Quién tiene el esférico? La número 11. Y la número 11 le va a poner calma. Y deja el balón con la número 13. La número 13 con quién. La número 13 buscando compañera. La número 8, la número 9. Se acaba el reloj del disparo. La número 9. ¿Con quién? Con el número 13. 13 lanzamiento. Se queda corto. Ese balón es por el equipo de San Juan Juquila Víquez. Y ahora la ventaja es para el equipo de Blanco. Ahora la ventaja es para el equipo de Blanco. El equipo de Rosa tiene que remar contra corriente. La número 13 dejando con quién, con su compañero número 9 buscando elaborar la jugada que le den empate. Ahí hay falta de comunicación entre compañeros del mismo equipo. Así que ese balón abandona el terreno de juego. Y el cansancio comienza a hacerse notar. Resta 1 minuto 30 segundos del cronómetro. Presentes. ¿Dónde está la porra? Ahí está la porra, nos vamos a los últimos minutos. Minuto 30 segundos de juego. Ahí el cambio nos dice los señores silbantes. Al saque, tenemos a la número 9, juega con la número 13, antes. Todavía el balón en posición del equipo de Juquila. La número 13 juega con la número 10, por el centro se lee. Es la número 13, a ver con quién, se desmarca la número 8, juega de cortito, recupera la número 13, sale de juego, llega con la número 9, corre la número 3, bonito la chava, para la número 13, alternancia para Juquila. Al saque tenemos a la número 9. Cada quien agarrando su chambelán. Hay otro cambio más. Ingresa la número 9. Al saque tenemos a la número 3, parece. Es la número 31. Al saque. Cada quien agarrando su chambelán. Faltando 55 segundos de juego. Antes checando últimos detalles, los señores árbitros. Es de la número 13.
Faltando 33 segundos. Me hace que nos vamos otro extra. ¿A cuánto apuestan, señoras y señores? Este domingo. El primer intento de número 2. Preparando tiro. No hay nada. 33 segundos para que termine este partido. Estamos en el primer tiempo extra. El segundo intento. El segundo intento es malo. Recupera Juquina. Vamos a ver qué pasa con Juquina. Faltando 30, 27 segundos. La número 10. Esto ya se puso cardíaco de ese señor. La número 10. 22 segundos. Se les fue el tiempo, Juquina. No cruzaron la media cancha, hombre. ¿Dónde está la porra de Totón, hombre? La porra de Totón. La porra de Juquina en este lado. Que se escuche ese grito, hombre. Ahí está el score. 14-16. 22 segundos a que termine este partido. Este partido, señoras y señores, lo lleva Juquina con 2 puntitos a la más. Balón que pertenece al equipo de Totón. Y en 22 segundos nos vamos a otro partido que va a estar caliente y bueno. El equipo anfitrión, Tamazulapan y Totón. En esta categoría, Tamazulapan son 6 veces campeones. Allá en la Copa Juárez, hombre. 6 veces campeones. Los amigos de Tamazulapan. Nos vamos con 22 segundos. 14-16 el score. Balón que pertenece al equipo blanco, al equipo de Totón. Vamos a ver qué es la número 9 de la jugada. Aquí la moverá. La defensiva, la 7 se va con una falta. 16 segundos, ay. Este es Barrio. Casi. Al 2. Vamos a ver el primer intento. Totón. El primero, nada. Siempre los he dicho a los corredores, tienen que entregar, tienen libros, hombre. Pero nadie me hace caso. El segundo intento. Entra. Un poquito la diferencia. Y se va con la personal. Totón de Ley. Otra vez Juquina queriendo salir. Aquí. ¿Quién? Si pasaron la 31. Abajo. Juquina se acaba de llevar. Juquina quiere quedar campeones este 2025. Ahí está la carrera de Juquina. Esta chamacana celebrando. Sí se celebra. Así se celebra. Es un orgullo jugar aquí en la Copa 2025. Campeonas de Juquina Virgen 2025. Sí, señor. Adelante. Amigo Román. Échale. Hay encuentro que presenciamos. Ok. Así que les dejamos en la voz del amigo Hidalgo. Gracias, amigo. Aquí estamos para narrar este grandioso encuentro en la categoría de veteranos. Varonil, Totón Tepec enfrentando nada más y nada menos que al equipo local, que al equipo anfitrión Tamazulapan del Espíritu Santo. Bien, señoras y señores, es un gusto, un honor compartir esta crónica deportiva con motivo de disfrutar, llevarles a sus oídos este grandioso encuentro entre Totontepec, Villa de Morelos y Tamazulapan del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, amigo Rodrigo Andrade, por darme este espacio.
Vamos a compartir esta crónica con los grandes amigos aquí. Aquí ya listos el amigo Elliot y el amigo mejor conocido como el Bombón, aquí en el mundo del deporte del básquetbol. Aquí ambas escuadras ya realizando sus respectivos calentamientos. Al amigo Damaso Santiago, el coordinador de árbitros, coordinador general de árbitros, amigo Damaso Santiago, reportarse aquí con sus compañeros. Comunicación, bueno, con un servicio social, por favor, todo el público tratar de depositar la basura en su lugar correspondiente. Ahí las autoridades han colocado unos gestos para depositar la basura, de tal manera que no dejemos sucio este escenario, este espacio que nos ha acogido en estos 3 días que hemos estado disfrutando de estos emocionantes encuentros que se han desarrollado en esta 39ª edición de la Copa Regional Miguel. Hoy, en esta hermosa noche del día 31 de agosto, somos honrados, nos sentimos honrados de estar presenciando estos grandes encuentros, estos magnos encuentros de básquetbol en este escenario en la monumental de Tamazulapan del Espíritu Santo. Hoy es un día especial para el pueblo Mije, para la nación Mije. Estamos reunidos para disfrutar, para convivir, sobre todo, que es el principal objetivo de la Copa Regional Mije, la convivencia entre las lazos de amistad entre las comunidades mijes. Así es, señoras y señores, en estos momentos el cuadro, el Pentágono de Totontepec, Villa de Morelos, está haciendo su respectivo calentamiento, cuando en estos momentos vemos al que encabeza, el que comanda siempre a Totontepec, al amigo Mike de la Montaña, Atilano Guzmán Bravo, tenemos a César Reyes, al amigo Ricardo Molina, a Felipe Pasos, a Daniel Cano, a José Guzmán, a aquel amigo conocido como el Chato, Gila y Totón en la categoría libre femenil para que pase ya a recoger su credencial y para llevar las cosas en orden. Tequila y Totón Tepec en la categoría de libre femenil para que ya recojan sus credenciales y documentación correspondiente y así llevar de la mejor manera este control de este grandioso torneo, de este grandioso campeonato, perdón, de este grandioso campeonato. Los grandes equipos, los grandes jugadores con 6 campeonatos en su haber en la Copa Benito Juárez, como lo es Tamazulapan del Espíritu Santo. Tenemos a Eli José Martínez, a René José Martínez, ambos hermanos, a Franklin Córdoba, a Roberto Antunes, a Josecito González, tenemos ahí a Leonides y aquí el ingeniero Irlando Pérez Jiménez está del lado de Tamazulapan formando el Pentágono de Tamazulapan. Esos son los nombres que hoy van a estar contendiendo, defendiendo con honor, con gallardía, sudando la gota gorda de la camiseta de los colores de Tamazulapan del Espíritu Santo.
Así es, pues, señoras y señores, cuando los árbitros, cuando los coordinadores, los organizadores nos indiquen que es momento de iniciar, estaremos diciendo a la ciudadana Adara Orozco que se reporte aquí cuando está la ambulancia detrás de la mesa de los donadores, por favor. Por favor, ahí a reportarse detrás de la mesa de los donadores, ya que la ambulancia está esperando, ya que requerimos de su servicio. Así es, pues, los grandes amigos, los coordinadores generales de este grandioso campeonato de la región Mique, ya poniéndose de acuerdo, ultimando detalles, al igual que los señores árbitros oficiales, para poder dar comienzo con este grandioso encuentro entre Totontepec de Morelos y Tamazulapa del Espíritu Santo. Así es, señoras y señores, estos dos grandes equipos. Totontepec el día de ayer derrotada a nada más y nada menos que el equipo representativo de Cuatro Palos, y Tamazulapa del Espíritu Santo, dejando en el camino al equipo representativo de Santiago Zacatepec. Así es, señoras y señores, son los pormenores que hemos estado presenciando, hemos estado en la crónica, en la narración, en los diferentes escenarios, en las diferentes canchas en que se desarrollaron la ronda de eliminatorias. Así es, pues, aquí ambas escuelas realizando sus calentamientos, siguen realizando sus calentamientos. Mientras tanto, mandamos saludos a todos los grandes amigos que hoy nos acompañan de diferentes comunidades, al igual que los grandes paisanos, grandes amigos que están dedicados en otras ciudades, en otros estados, en otros países, por qué no decirlo, y que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de diferentes plataformas digitales en que hoy el mundo se mueve, el mundo se informa. Mandamos grandes saludos y para que lo disfruten y que esperemos que también se sientan como si estuvieran aquí en vivo, viviendo las grandes emociones, presenciando las grandes jugadas que hoy tenemos la fortuna de estar presentes. Veteranos Brasil. Por favor, coordinaciones de los amigos coordinadores del equipo de Totontepec y del equipo de Tamazulapa, formarse de este lado. Ahí el profesor Jorge, el coordinador, ya está esperándolos para indicarles el lugar, el espacio que van a tomar para formarse. El equipo de Totontepec, de igual manera, por favor, ya ubicarse en el lugar correspondiente. Ya están todos los jugadores que hoy representan a sus respectivos municipios, a sus respectivas localidades. Así es, ahí están los dos equipos, Totontepec de Morelos, Tamazulapa del Espíritu Santo. Mientras tanto, vamos a esperar para que ya traigan la copa para esta categoría. La donadora, la señora Antonia Pérez González, es la maestra jubilada que hoy ha tenido a bien donar esta copa en la categoría de veteranos varonil, la ciudadana profesora Antonia Pérez González. La regidora de Educación y Cultura está ahorita desfilando, trasladando la copa donado por la profesora Antonia Pérez González. Vemos en estos momentos y nos está presentando la ciudadana, la profesora Yolanda Martínez Marín,
quien funge en este año 2025 como regidora de Educación y Cultura. Así, señoras y señores, no nos resta más que brindarles fuertes y calurosos aplausos, público presente. Ahí está la copa que hoy está en disputa, que hoy se va a salir el ganador, el que se va a adjudicar esta copa entre el Pentágono de Tamazulapa del Espíritu Santo y Totontepec, Villa de Morelos. Para información complementaria al público presente, en caso del equipo, que el equipo de Totontepec lo llegara a ganar, se adjudica de manera definitiva. Así es, para información del público, ellos como equipo ya lo saben, y es momento de realizar la contienda. Los árbitros, vamos a indicar qué dicen los señores árbitros, mandan directamente a los 5 guerreros o el saludo deportivo. Al parecer vamos a ver el saludo deportivo cuando escuchamos el silbatazo de los señores árbitros y ambas escuadras empiezan a trotar, señoras y señores. Y ahí está el equipo de Totontepec y el equipo de Tamazulapa del Espíritu Santo. Fuertes aplausos, público presente, ya estamos a punto de iniciar este grandioso encuentro. Solamente vamos a observar quienes llegan en el cuadro titular, los 5 guerreros que manda cada entrenador. Al parecer Totontepec, de parte del equipo de Totontepec, se queda en la cancha César Reyes Alcántara, Atilano Guzmán Bravo, Felipe Pasos, José Guzmán y Chato Reyes, mejor conocido como el amigo Chato. Ahí está el salto entre dos, entre el 11, el Magic de la Montaña y Manetas de Tamazulapa. Es momento de iniciar, señores y señores. Totontepec avanzando rápidamente, el 1 dentro. Totontepec inmediatamente sumando 2 puntos. Vamos a esperar la respuesta. Irlando de Tamazulapa, conduciendo el esférico con elegancia. También quiere sumar. Hay un desplazamiento ilegal y el ruso luciéndose ahí para el gusto del público con ese salto espectacular para levantarse del piso. Primera falta número 13, primera de equipo. Con su nombre Felipe Pasos, conocido como el ruso. El número 1 de Totontepec, el Mano Santa, César Reyes. Mike de la Montaña con el 11, que es Atilano Guzmán. René Manotas, a su hermano Freddy, adentro, señoras y señores. Este partido está empezando calientito. Nadie se quiere quedar atrás, señoras y señores. César Reyes manejando el esférico. Tiene la encomienda de diseñar, de construir las jugadas desde la parte de atrás. Ahí los árbitros pidiendo seguridad para abrir los espacios correspondientes, o es que viene la banda filarmónica a entregar otra copa, señoras y señores. En estos momentos la banda filarmónica hace su arribo a este escenario deportivo. Sigue, dice. Ah, no. Dicen acá los coordinadores que reanudamos, señoras y señores. César, Atilano, vamos a ver para quién. Para José. José se desentiende de la jugada. Nuevamente recupera Chato. Una media vuelta del número 11 del Mike. Juega para el 7. El 7 para el ruso. El ruso tira, no consigue nada. Recupera Tamazulapa. De parte de Franklin con el número 12. Tamazulapa tiene el esférico. Freddy para el 4. 13 Rigo. Rigo para Freddy nuevamente. Vamos a ver la defensa de Totón, muy atento. Tamazulapa trata de 10 a tiro. Puntos, el número 11 adentro, señores. El número 11 también haciéndose presente en el marcador. José lleva el esférico de parte de Totontepec, Villa de Morelos. Vamos a ver para quién. El número 13
para Chato con su número 9. Ay, 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 no cae la canasta, recupera Manotas con su número 15. Freddy con su número 4, avanzando Tamazulapam. Tamazulapam hace una mala combinación, se equivoca en la jugada y el esférico es para Totontepec de parte del jugador número 7. Totontepec por parte del jugador número 7 que es César Reyes, avanzando, ahí tratando de, invitando a la defensa que salga. El número 13 tirando de larga distancia, el número 11. Ay, 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 el número 11 equivocándose, vamos a ver qué pasa aquí. El número 11 de Tamazulapan quiso quedarse con el esférico, sin embargo el árbitro dice que es balón para Tamazulapan, ya que el jugador número 7 colmilludamente iba siguiendo la jugada, iba persiguiendo al jugador para ver si se equivocaba. 10 a 10. Es balón para Tamazulapan, número 15 se levanta adentro. 7 para Tamazulapan, 2 para Totontepec. Ahí está el número 7, César Reyes. Vamos a ver, hay un contacto. El número 11, el ingeniero Irlando cometiendo su falta de Tamazulapa. César Reyes. Falta número 11, segunda de equipo. Para Felipe, perdón. Felipe, una bonita entrada. Se desentiende la jugada, hay buena defensa de Tamazulapa. Mitama tiene el esférico en estos momentos de parte del jugador número 11. El número 11 tiene el esférico en estos momentos. Vamos a ver para quién, un pase picado para René. René con el número 15 se anima a tirar adentro. El número 15 anda prendido, anda fino en el tiro. Hay otro error de Totontepec, el número 15. Para el número 13, una bonita entrada adentro. Tiempo fuera para Totontepec. 11 a 2 en este primer periodo, señoras y señores. El marcador está de 11 a 2, favoreciendo a Tamazulapa. Vamos a ver, todavía no hay nada para nadie. Totontepec tiene una larga trayectoria, tiene gran experiencia, nunca lo podemos dar por muerto. Mientras tanto, Tamazulapa tiene que aprovechar esos espacios, esas oportunidades. Kimberly, presentarse en la mesa. Kimberly, favor de presentarse en la mesa, ya que aquí sus compañeros solicitan de su presencia. Entonces reanudamos con esta crónica, con este grandioso encuentro en la categoría de veteranos. Kimberly, por favor, urge su presencia en esta mesa de control. José Guzmán juega para Felipe. Felipe conduciendo el esférico, conocido como el ruso para José. El Chirris a Chato no puede sumar, recibe una falta, indican los señores árbitros. Foul del jugador número 13 de Tamazulapa. Segunda falta, número 13, tercera de equipo. Ahí está el número 9. El número 9 se concentra a tirar adentro. Sumando un puntito para Totontepec, el jugador número 9. En este primer periodo, señoras y señores. El número 9 nuevamente en su segunda oportunidad adentro. 4 a 11 se pone en estos momentos el marcador. Los números se mueven en el tablero electrónico. Irlando de Tamazulapa. Vamos a ver para Freddy con su número 4. Para Rigo tirando y sigue la jugada. Hay una falta que marcan los señores árbitros. Y tiempo fuera para quién. Para Tama. Tiempo fuera para Tamazulapa. Hay foul del jugador número 9 de Totontepec. Primera falta, número 9, primera de equipo. Así, señoras y señores, ambas escuadras están en diálogo, están en conferencia. Y cuando en estos momentos, señoras y señores, vemos el arribo de la banda filarmónica. En estos momentos vemos el arribo de Brianda Pérez Rojas,
la donadora de la copa. Donadora de la copa para fútbol femenil. Nos corrigen, nos aclaran aquí los de la autoridad y los coordinadores. Brianda Pérez González es la Pérez Rojas, perdón, Pérez González, Pérez Rojas, Brianda Pérez Rojas, ahí llegando con la copa para fútbol femenil. Brianda Pérez Rojas, señoras y señores, llegando con la copa para el equipo de Tamazulapam femenil. Tamazulapam quedó como campeona en este campeonato y hoy entrega la copa la ciudadana Brianda Pérez Rojas. Brianda Pérez Rojas presente con la copa. Ahí está, ahí vemos la copa. Mientras tanto vemos los dulces, las regalías que nos trae la familia de Brianda Pérez Rojas. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ahí, por favor, tranquilos, tranquilicémonos. No pasa nada, que no nos ganen las emociones. A mí ya me aventaron un dulce en la cara, pero aguantamos vara. Ahí está la copa. Ahí está la copa desfilando, dando su vuelta aquí en este escenario majestuoso de Tamazulapam del Espíritu Santo. Bueno, Brianda Pérez Rojas dona amablemente una nueva copa, mije, para fútbol femenil, que en esta ocasión se lo va a llevar el equipo representativo de Tamazulapam del Espíritu Santo. Categoría libre, segunda versión. Copa de plata, diseño tomado de la Liga Premier de Inglaterra. Claro que sí. El cuerpo de la presea fue hecho con la técnica de torneado y rechazado. En la cúspide lleva una corona enchapada en oro. El cuerpo lo cubren dos asas y sobre las asas un balón de fútbol en cada lado. Toda la copa está hecha en plata, ley 925, con un peso total de 2 kilogramos. Y un valor monetario de 110,000 pesos. ¡Fuerte los aplausos, público presente! Que se oigan los aplausos, que la donadora también se sienta feliz, ya que ha tenido el gusto de donar esta hermosa copa en esta categoría libre femenil y que hoy se lo va a adjudicar, que hoy se lo va a llevar el equipo de Tamazulapam del Espíritu Santo. Lo dona la ciudadana Brianda Pérez Rojas y sus hijos, Pablo Martínez Pérez y Karen Miranda Martínez Pérez. Gracias, gracias, maestra. Ahí estamos haciendo las aclaraciones. Mientras tanto, aquí mis compañeros se emocionaron de más y tiraron un poco el agua. No pasa nada, es parte del show, es parte del espectáculo. Es así como estamos recibiendo la copa para la categoría libre femenil. Ya dimos los pormenores de qué material está hecho la copa y por lo tanto vamos a brindarle nuevamente fuertes y calurosos aplausos a esta ciudadana Brianda Pérez Rojas y sus hijos, que ya hicimos mención en estos momentos. Y vamos a continuar con el desarrollo. La señorita Kimberly, por favor, aquí lo solicitan sus compañeros. Señorita Kimberly, lo solicitan sus compañeros. Reanudamos encuentro, señoras y señores.
Ahí está el jugador número 12, que es Franklin, siendo certero en este primer tiro. Vamos a ver el segundo intento, se concentra, saca el tiro, falla, recupera Chato para su hermano, que es César, el número 7. Vamos a ver, el jugador número 7, tiene mucho que dar todavía. Ahí está el número 11, el Mike de la Montaña, se levanta y dice, presente señores. Sumando 2 puntos para Totontepec, Villa de Morelos. A la ofensiva, a contrarrestar Irlando de parte de Tamazulapa. Número 11 para Freddy. Freddy tiene el esférico. Nuevamente para Irlando. 10 para tiro. 10 para tiro. Ahí está Freddy. Tira, no consigue nada. Recupera Tilano. Para el Mano Santas, que es César Reyes. Ahí conduciendo el esférico. Juega para Chato, que es su hermano. Al ruso Felipe Pasos. Al 7, César Reyes. A Tilano Guzmán. 10 a tiro. El esférico se le escabulla al jugador experimentado. La historia viviente de Totontepec, el jugador número 11 de Totontepec, Villa de Morelos. Freddy para Rigo. Rigo se anima a tirar de larga distancia. No puede conseguir. José con el esférico para César Reyes. Para Felipe. Nuevamente para Tilano. César fintea para José. A ver qué hace José. Juega para Chato. 10 a tiro. 10 para tiro. Número 9 se levanta. No consigue recuperar el número 15, que es René. Rápidamente avanzando el jugador número 15. Se levanta, tira. Antes hay una falta, señoras y señores, cuando nos restan algunos y escasos segundos de este primer periodo. Hay 2 para el número 15 de Tamazulapa. Primera falta, número 7, segunda de equipo. 5 segundos del primer periodo, señores y señores. 6 a 2 el marcador. Tamazulapa más arriba. 13 a 6. 5 segundos. 5 segundos después del segundo tiro. 5 segundos después del segundo tiro. Es el primer periodo, señoras y señores. El número 15, conocido como el Manotas en el ámbito del básquetbol, se concentra, saca el tiro, fino el jugador número 15. Ahí está el saque de Totontepec. Vamos a ver si alcanzan a tirar. Le sacan casi, se anima a tirar. Se acaba el primer periodo. Y paso micrófonos para el amigo Eliud. A ver, adelante, amigo y maestro Eliud. El score en estos momentos está favoreciendo al equipo anfitrión. ¿Dónde está la porra de Tamazulapa? Ahí va despertando poco a poco el día de ayer y el día viernes. Vámonos entonces. Hace rato hicimos un ensayo con el amigo Bombón. Empezamos de nuevo del lado derecho de la mesa de donadores con la ola. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3 nos levantamos la ola. La ola y va los brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba. Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos. Arriba, arriba, arriba los brazos. Seguimos la ola, seguimos la ola, seguimos la ola. Seguimos la ola, sí señores. Vámonos entonces. Se está durmiendo el público, señoras y señores. Vamos a reanudar con las acciones en este segundo cuarto. Ese balón abandona y lo tiene CR7 Mano Santa, César Reyes. El esférico lo deja con quién, con el Magic, el número 11. Este jugador veterano se apoya con el número 1. El 1 ahí con la jugada se queda. Intenta recuperar el esférico, el 2 se cubre. El 2 se cubre y el número 9 del equipo de Totón llega atropellando ahí al jugador de Tamazulapa. Entonces el esférico lo tiene el equipo de rojo y negro. El número 11 dejando con su compañero hay un robo de balón. Y el número 11, el 11 con quién, ahí el 11. Hay una falta en estos momentos. Falta del número 11. Va a haber 2 oportunidades para el famoso Magic de la Montaña. El número 11 prepara, suelta metralla, sí señor. Ahí se le ve tranquilamente asegurando su disparo. Viene segundo lanzamiento, suelta metralla, el Magic adentro.
señor de gran experiencia que acaba de anotar sus 2 puntos en la línea de castigo. Y es el número 11 del equipo de Tamazulapam, el equipo de Tamix, el número 11. Retrasa al 4, se levanta, 4 falla. El balón lo tiene el equipo de Totón, el número 1. Con toda la velocidad. Ahí el número 1 del pase. Se la deja al 13. El 13 se le está escurriendo el esférico. Al 13 le caen los bandidos. Al número 13. Es bola de 2 y la alternancia indica que es para el equipo de Totontepec. CR7 al saque. Y deja con el número 13. Chirris, ¿con quién? Con el 11. Antes hay una falta. Es falta del número 15 de Tamazulapam. Primera falta, número 15, segunda de equipo. Estamos en el segundo cuarto, 14-8 es el marcador. 10 Magic, el número 11 de Totón se apoya con su compañero, el número 13 la jugada, ahí por el centro, jugada de Pizarrón que no logra concretar el equipo de Totontepec. Ahí bonita jugada que estaban elaborando, sin embargo, ese balón no llega a buen puerto. El número 11 interceptando el pase por poquito. El balón lo tiene el número 1, incluso ahí con la finta, el giro, media vuelta, no hay nada. ¿Quién tiene el esférico y una falta antes? Es balón para el equipo de Tamazulapam. Falta del número 13 del equipo de Totontepec y Tamazulapam. Primera falta, número 13, segunda de equipo. Saque lateral, es la primera falta del número 13 del equipo de Totón. Así que el número 11 es el que maneja el esférico. Tamazulapam, 11, se apoya al 12, se la deja al 11 nuevamente. El 11 intentando. ¿Con quién ahí? Un par de fintas, el balón se le estaba escapando. Así que tiene que salir con el número 15. Hay una falta entonces. El número 1 cometiendo la falta. Número 1, tercera de equipo. Hay que jugar, señoras y señores. Hay que jugar, hay que darle espectáculo al público. Ambas escuadras con el colmillo largo y retorcido que están poniendo. ¡Bajan! Tremendo taponazo que acaba de recibir el número 13. Y el público se prende. Adelante, amigo Chivo, vámonos con la narración. El balón lo tiene. Así es el marcador, 14-8, favoreciendo al equipo de Tamazulapam, así que vamos a ver. 4, tercera de equipo. Vamos a ver el equipo de Totontepec, saquen atrás rápidamente, están abajo en el marcador, atilando el Magic, a ver, el Magic de la montaña, ¿para quién? Para nada, el balón para quién, el ruso se levanta por todo lo alto y descuelga la lámpara, el número 13, vamos a ver, nada, no llegó esa pelota, el balón sigue en juego, dice el árbitro, se levanta otra vez el número 1, tampoco, está fallando, balón para quién, para el Manotas, el número 15, Manotas, nada, recupera Magic rápidamente, el Magic de la montaña, vamos a ver, el número 11, choca ahí con 11 contra 11, otra vez se vuelve a caer, rápidamente ahí, Atilano de CR7, 2 puntos más rápidamente para el equipo de Totontepec. Viene al ataque el equipo de Tamazulapam en el marcador 14-10. Se acerca el equipo de Totontepec. Vamos a ver, hay que recordar que es bicampeón el equipo de Totontepec. En caso de ganar, se queda con la tierra siempre. Así que el Manotas tranquilamente ahí, el 15 pivoteando, el 15 se va, se levanta el Manotas. La estaba estudiando nada más, 16-10 se mueve el marcador con 2:30 por en este primer tiempo. El número 11, el Magic para CR7, Cesarín, ahí el gran César de la montaña, el Magic también responde con 2 puntos, respondiendo también Atilano Guzmán con otros 2 puntos. Rápidamente al ataque el equipo de Tamazulapam para el número 4, vamos a ver el número 4 con la pelota, le dan espacio pero no tira, Rigo, no llegó esa pelota, recupera Tilano rápidamente para CR7, se le escapa la pelota lamentablemente, así que es balón para el equipo de Tamazulapam, 16-12,
Rápidamente viene a mover el equipo de Tamazulapa, le roba la pelota, recupera el ruso ahí. Vamos a ver el ruso, rápidamente para el número 13, el ruso. ¿Para quién? Para CR7. Canasta. 16-14, se mueve el marcador rápidamente. El equipo de Totontepec ya está a 2 puntos nada más. Vamos a ver, le acerca el juego el equipo de Totón al equipo de Tamazulapa. Vamos a ver, está quemando Totontepec. Balón para quien recupera ahí. Abajo el número 12, bloqueo limpio, dice el árbitro. Balón que sigue siendo para el equipo de Tamazulapan, saque lateral, viene a poner en movimiento rápidamente el equipo de Tamazulapan. Rápido ahí, ¿para quién? Número 12, para el 11. El 11 se quiere levantar el 11, le caen 2 antes, dice el árbitro, foul. Dice el árbitro que es balón que sigue siendo para el equipo de... Se cae la rodillera, dice. Tercera falta, número 9. Acumulan Totontepec, próximos tirables. 16-14, rápidamente, tiro lejano, nada, César de verdad, recupera quién ahí en la defensa, rápidamente el Chato, para el Cesarín, el número 7 de Totontepec, para quién, el número 7, el 7 se va, se mete, antes, violación, dice el árbitro. Cometió violación, es balón para el equipo de Tamazulapan. En este primer tiempo, 16-14. Todavía no se decide a dónde se va la copa. El número 13, ahí para quien, el número 15 se levanta para el número 13. Rigo, no quiere caer. No le quiere caer a Rigo. Rápidamente balón para el ruso. El número 1, vamos a ver qué hace ruso. Se va para César y nada. Recupera el balón para quien. Otra vez así. Eso, para Atilano. Antes. Canasta, a ver, chequen acá un jugador, por favor. Tiempo, detengan el cronómetro. A ver, vengan a checar, jugador aquí. Cayó en el piso. A ver, primeros auxilios, por favor. Ahí viene rápidamente los primeros auxilios. Primero la integridad del jugador. Vamos a checar el marcador, 16-16. Este partido está cardíaco. No apto para cardíacos este partido. 16-16. Un segundo después de la atención al jugador. Vamos a checar un segundo. Así que nomás queda un segundo y el marcador está 16-16. Todavía no se decide esto. Estamos en el primer tiempo todavía. Totontepec ya tiene 3 copas. Se le fue la de femenil libre, pero ya tiene 3 en sus vitrinas en este momento para el siguiente año. Y el equipo de veteranos se quiere llevar para siempre esta copa. Si en caso de ganar Totontepec, ya se la queda para siempre el equipo de Totontepec. Un segundo nada más falta. Ahí está la porra de Totón, apoyando a sus equipos como siempre. Una de las porras más ruidosas de la región Mije. Se han sentido también allá en la Copa Juárez. La porra de Totón anda ahí también apoyando. Los hemos visto allá en Guelatao cómo apoyan a sus equipos. Y aquí no podía ser la excepción. Ahí está la porra. ¿Y dónde está la porra de Tamazulapan? Eso, la porra de Totón. Hace más ruido la porra de Totón. Así que el marcador está 16-16. Chequen al jugador con calma. Después de este partido se viene la gran final en la categoría libre. Se viene el equipo de Zacatepec, el actual campeón, contra un equipo joven, el equipo de Tlahuitoltepec. Con cuidado, si lo pueden cargar mejor. Eso, está probando la pierna, está. Eso, ahí está probando el ruso ahí. Aplausos a este todo pundonor, señor deportista, eso. A ver, ¿sí puede o no puede? Ya probó la pierna, vamos a ver si. Un segundo. Eso, cambio, ni modos, cambio, entonces. Hay un cambio del equipo de Totontepec, sale un segundo nada más. ¡Tiempo! Adelante, muñeco, ¿cómo viste
este primer tiempo entre Totontepec y el equipo de Tamazulapan, duelo de porras allá en las tribunas. Así es esto, así se vive en la Copa Mije, la Copa Regional Mije en su 39ª edición. Adelante, muñeco. Vaya partido, vaya encuentro. A ver si nos suben tantito volumen, por favorcito. Échenos la mano, por favor, porque ya estamos medio roncos. Y nos esforzamos de más. A ver, ¿dónde está la porra de Totón? ¿Dónde está la porra de Tama? Está muy bajo. Ok, porque no nos escuchamos. A ver si un poquito nada más, por favor. Así que nos vamos a partido. Estamos con el número 4. El 4, a ver con quién. Se va del lado izquierdo para Chis con su número 13. Antes le bajan el mandado. De Concha dijeran por ahí. Nos vamos con Totón. A hacer para el Magín. Oigan, con el número 9, tranquilamente manejando el esférico. Chapo para quien, tranquilamente cruzando la media cancha. Abren con el número 5. Juegan con Mano Santa con su número 7. Media vuelta, se levantó. La idea. Recupera Manotas con su número 15. El 15 sale avante cruzando la media cancha. Juegan con Chis. ¡Centro! Hasta que haces una, condenado. Nos vamos con Magín con su número 11. El 11 con el esférico. Antes casi un robo balón que le pertenece. Es falta del 11. Los dos son 11. Será falta. Y nos vamos con el 9. Es el número 7. Manejando el esférico. Tranquilamente, Cesarín cruzando la media cancha, dando la contra por el centro. Choque de trenes, buscan al número 5. No hay nada. Recuperan bajo la tabla. Aquí estaba antes un robo. Juegan con Chato en cortito. Es el número 9 para el Mágico con su número 11. De lado a lado, del lado derecho, choque de trenes. Ante le mueve el esférico. Es balón para Tama. Tiempo pedido, tiempo concedido. Nos vamos a un minuto de conferencia. ¿Dónde está el grito de Totón? ¿Dónde está el grito para Tama? Tiene más gritones Totón, se van a dejar. A ver, ¿dónde está el grito para Totón? ¿Dónde está el grito para Tama? Ahora sí le dieron la vuelta. Así las cosas acá en el campeonato regional Mije, 39ª edición. ¿Y dónde está el aplauso para Santa Rosa de Lima? ¡Venga el aplauso! Vaya torneos, van torneos, vienen, pero como este ninguno. Nos vamos con Manotas con su número 15. Tranquilamente cruzando la media cancha, armando la contra. Nos vamos a ver por el centro, encarando su número 13. Busca el espacio, se vende el jumper corto. Perdonando el equipo de Tama. Nos vamos con Totón. Aquí está tranquilamente con su número 5. Juegan con su número 7. A ver dónde está el huesero de Juquila. Por favorcito, para que haga acto de presencia. Por favor, el huesero de Juquila de este lado en la mesa de control. 5 minutos y 5 segundos de juego. Primera falta, número 5. Primera de equipo. Juegan con Irro, con su número 11, tranquilamente manejando el esférico. Por el centro, encarando el número 5. Bailoteando con el esférico. Se va del lado izquierdo, busca el espacio. Descarga, a ver con quién. Antes le bajan el mandado, balón que le pertenece al equipo de Totón. Sale avante el número 7. Cruzando 3 cuartos de cancha del lado derecho. Juegan con el Maki con su número 11. Antes, bailale, bailale. Violación, dice el señor árbitro. Y nos vamos con Tama, saque lateral. Al que tenemos a Freddy con su número 4 para su hermano Manotas con su número 15. El 15 con el esférico. Cada quien agarrando su chambelán. Cruzando la media cancha. Le bajan el mandado. Balón que le pertenece todavía al equipo de Tama. Aguas, aguas. Aguas que de la cara vivimos y aquí nos están destrozando todo. Balón en posición del equipo de Totón.
Juegan con Chirris con su número 13, tranquilamente por el centro, perfil derecho para el número 7. No hay nada, recupera bajo la tabla y adentro. Coméntanos, profesor Gerardo. El huesero de Juquila, por favor, si nos puede echar la mano ahí. El huesero de San Juan Juquila, por favor, apóyenos allí con él. Adentro, Tamazulapam 2 puntos, anotando y yéndose en el marcador, arriba. El árbitro dice que hay una infracción, hay una falta, foul del 11 de Preventivo Tamazulapam. 11, cuarta falta. Preventivo para el 11 de Tamazulapam. El número 7, que es César Reyes de Totontepec, tiene el esférico, juega para Atilano. Atilano, vamos a ver qué va a realizar. Trata de desplazar a la defensa, tira, no consigue nada. Chato ahí respondiendo, 2 puntos más, señoras y señores. Vamos a ver. El marcador está parejo. Está parejo, 20-20, señoras y señores. Franklin con su número 12 de Tamazulapam, tira, no consigue, recupera Totontepec. Totontepec tiene el esférico en estos momentos por parte del jugador número 7. César Reyes juega para Atilano. Atilano para José. José, a ver para quién. César nuevamente, le dan el espacio. Tira, no consigue nada, recupera el número 11 de Tamazulapam. Hay una falta antes que marcan los señores árbitros oficiales. Vamos a ver la indicación. Foul del jugador número 5 de Daniel Cano de Totontepec, incurriendo en la falta. Falta 5, Mientras tanto, vamos a realizar el saque lateral. Ahí está el árbitro dando las indicaciones. El árbitro dando las indicaciones, que no hay nada de agresiones, nada de provocaciones, dice el señor árbitro. El número 11 de Tamazulapam lo realiza el 13, el número 4, pase picado para el 13, el 13 que muchas veces es decisivo, un bloqueo limpio para Totontepec, el número 5, ¡ay, ay, ay! Fallando el jugador número 5, solito y su alma debajo del arío. Hay una falta, foul del 11 de Tamazulapam. 20-20 es el marcador, fuertes aplausos público. 5 faltas personales del número 11, se da la regadera, ingresa el número 10, Leonides. Leonides está en la cancha, señoras y señores, Tamazulapam. Ahorita con un poco descontrolado, un tanto descontrolado. Ahí haciendo estragos en la defensa de Tamazulapam. Un salto picado ahí de Daniel. Queda con esférico el número 11. El número 11 se levanta a tirar. No consigue nada. Recupera el equipo de Totón. Dicen los señores árbitros. Es balón para el equipo de Totontepec. Ya escasos segundos para que culmine este tercer periodo. Ahí está el salto de Chato. Salto desesperado. Tiro desesperado. Y todo el mundo se tira al suelo para pelear el esférico, señoras y señores. Nadie se quiere dejar, es un juego de orgullo, es un juego de honor, esto de la Copa Regional Mije. Sin agresiones, desde luego, sin lesiones, es mucho mejor. El número 7, César Reyes, dando las indicaciones. 10 para tiro, faltando segundos. Invitando a la defensa de Tamazulapam, recupera Daniel para Atilano. Atilano calmando las acciones para José, tira, entra. Y le da la vuelta al marcador el equipo de Totontepec. Totontepec está arriba en el marcador. Tiempo, señores. Aplausos y terminamos ese tercer periodo. 22-20, Totontepec arriba en el marcador. Grandes emociones, grandes vibraciones deportivas. El huesero de Juquila nuevamente. Pasamos micrófono al amigo Eliud. El huesero de Juquila, si nos alcanza a escuchar, ya que el amigo ruso, el huesero de Juquila, algún huesero que nos alcance a escuchar, que se encuentre pendiente aquí, para que por favor pase a reportarse aquí en la mesa de control, ya que necesitamos urgentemente a un huesero.
Señoras y señores, fuertes los aplausos para el equipo de Tamazulapan. Fuertes los aplausos para el equipo de Totón. Ahí a los encargados del audio le pedimos tantito más volumen, si son tan amables. A los encargados del audio un poquito más de volumen, por favor. El número 10, lanzamiento, no consigue el rebote, lo tiene el 11. El 11 de Totontepec. Se la deja CR7. Es el que maneja el esférico, sí señor. Este número 7 tiene grandes habilidades y ahí está la anotación. Ahí está la anotación del equipo de Totontepec. Ahora se va arriba, 4 en el marcador. 24-20 Totontepec. Ahí ese balón es una falta. Falta del número 7 de Totontepec, CR7 cometiendo la falta. Falta 7. Y vamos a mandar de manera muy respetuosa un saludo para mi sobrino Yair. ¿Dónde está la camiseta 23? Ahí en la banca del equipo de Totontepec. Camiseta número 23. Un saludo para mi sobrino Yair, hijo de ahí, del número 9 de Totón, Mario Reyes, que se encuentra en el terreno de juego el día de hoy con una misión muy especial. Así que toda la buena vibra, todo el ánimo para Yair Reyes, que se encuentra en una situación complicada de salud, pero toda la buena vibra, todo el ánimo con él. Así que ahí van los saludos cordiales. El equipo de Totón, entonces 24-20 en el marcador. El número 15 de Tamazulapam. El número 15 de Tamazulapam es el que maneja el esférico. ¿Qué va a hacer este número 15 que hace rato nos acaba de regalar impresionantes anotaciones? El número 15 esta vez perdiendo el esférico. Esta vez perdiendo el esférico y CR7 controlando tranquilamente. CR7 se anima, ¿no, señores? Ahí antes intentaba sacar su disparo. Falta del número 12. Falta del número 12 y el balón es para el equipo de Totontepec. CR7 nuevamente recibe el esférico. Estamos en el cuarto periodo, 24-20. CR7 dejando con el 5, el 5, el 11 se levanta. ¡Dentro! El número 11 castigando. Así que, señoras y señores, el equipo de Totón se va a 6 puntos arriba. 5,5 en el cronómetro. Así que todavía le resta a este partido. No hay nada para nadie. Hace rato ya lo vimos en el partido de la Libre Femenil. El equipo de Juquila, que parecía que tenía amplia ventaja, termina alcanzado por el equipo de Totón. En el cual Juquila se alza con la victoria. Así que se realiza el cambio. El equipo de camiseta color rojo, el equipo de Tamazulapam con el esférico. El 5 alcanza a recuperar el esférico, lo pone en circulación nuevamente. El número 5 de Totontepec cometiendo la falta. Falta del número 5. Y el reloj continúa su marcha. El 13 de Tamazulapam. ¿Con quién? Con el 5 ahí por poquito. El número 15, el 15 se levanta. Sí, señores. Cuenta la canasta, dice el árbitro. Cuenta la canasta, dice el árbitro. Y hay un posible más para el equipo de Tamazulapam. El número 15. Se va a descansar el número 9. Chato se va a la banca. Y viene el síndico, el 4. Sí, señores. Ahí está la anotación. 26-23 cuando el señor Justicia de la comunidad de Totontepec acaba de ingresar al terreno de juego. El número 11 con el esférico, el 11, el 4, el lanzamiento, no, señores, anda nervioso. Vámonos con la narración del amigo Chivo. Así es el balón para el equipo de Tamazulapam. Vamos a ver manotas ahí para este número 12-12. Largometraje del número 12 y esto se empató otra vez. Esta película ya la vi hace rato. El equipo de femenil también empató en los últimos segundos, pero falta mucho tiempo. Vamos a ver, acá viene el equipo de, acá viene Atilano, Totontepec. Vamos a ver a Atilano, toca 2 puntos.
Rápidamente responde el equipo de Totontepec. Esto está 28 a 26. 3 minutos y contando. Vamos a ver. Rigo, el número 13. Vamos a ver Rigo. Ahora se mete. Foul, dice el árbitro. Le saca un foul a la defensa. 26 a 28. 3 minutos y contando. Y falta otra final todavía. Si usted cree que ya lo había visto todo. Falta la final de Zacatepec contra Tlawi todavía. Un punto más. Ahora el número 12. Y lo puede empatar 27 a 28. 27 a 28. 2:49 y contando. Viene el número 12 por el empate. Ahí está. El público ruge. Lo acaba de empatar otra vez Tamazulapan. Ya reaccionó Tama, ya agarra segundo aire el equipo de Tamazulapan. Y parece que le va a alcanzar. Vamos a ver lo que dice Totontepec. Vamos a ver aquí el tiro lejano. Nada. El balón para que rebote para quien. El balón le cae a... ¿Qué dice el árbitro? Balón que sigue siendo para el equipo de Totontepec. Viene a poner en movimiento rápidamente el ruso ahí. El ruso ahí viene a mover la pelota. Vamos a ver el número 1 con la pelota. Viene buscando a quién se mueve, quién la quiere ahí. A ver quién dice. Cesarín le roba la pelota antes. Que dice el árbitro. Balón para el equipo de Tamazulapan. Tocó al último. Es balón para Tamazulapan. El árbitro dice, a ver, los árbitros en conferencia. ¿Qué dicen los árbitros? Balón para quién. Es balón para... CR7 los castiga con 2 puntos rápidamente el CR7. Vamos a ver cómo responde el equipo de Tamazulapan. El número 12 con la pelota, el 12, vamos a ver, buscando todos marcados, todos con su chambelán y a bailar. ¡Rigo, qué bárbaro! Vamos a ver, adelante, muñeco. Vaya partido que estamos presenciando. Aquí es Manotas. Antes nos dice el señor Silvente. El señor Justicia lo marca. Y que nos indica el señor árbitro. A ver. Número 5, ¿Dónde está la porra de Tatán? Presente. ¿Dónde está la porra de Tama? Ya se encendió todo Tama. ¡Adentro! Se van arriba por 2. Esto pinta bonito. Nos vamos en el segundo intento. Perfila. Apunta. ¡Fuego! ¡Conecta! Hay otro más y nos vamos a tiempo estratégico. Este señorón, el buen amigo Yafet, sabe cómo manejar el tiempo. Sabe cómo dirigir al equipo. Este partido está interesante. Un partido que está el rojo vivo. Score 33 a 30. 1 minuto 25 segundos. ¿Dónde está el aplauso público? Estos sí son partidos. Estamos en el último cuarto. Consumido un tiempo del lado de Totontepec. Así que nos indica Yafet que van a sacar desde media cancha del lado derecho. Y faltando 1 minuto 25 segundos. Score 33 a 30. Al saque tenemos a Chirris con su número 13. Totontepec va a tener el esférico. Cada quien agarrando su chambelán. Juegan con el mágico el número 11. El 11 para quien amaga. Antes le comete la falta. Nos indica el señor Silvante que es el número 4. Así que va a ser lateral. Número 4, segunda de equipo. Aquí está el Magic con su número 11. Juegan con el número 7. Último minuto. 1 minuto y 15 segundos. Vemos al número 7, el 7 con el esférico. Amaga, se levanta. ¡Báilale, báilale! Violación, dice el señor Silvante. Nos vamos con Tamazulapan.
Al saque tenemos el número 13. 13 para quien juegan con manotas con su número 15. Tranquilamente manejando el esférico. Matando el tiempo. Cruzando la media cancha por el centro. Busca la nada. Sale avante. Le roba del esférico. Siempre no. Y le comete la falta. Nos dice el señor árbitro. Y nos vamos a ir a. Es del número 12. Segunda falta, número 12. Tercera de equipo. Tercera falta de equipo. Juegan en cortito con su número 4. Lo dejan solo al número 4. El 4 a ver con quién. Abren para el mágico con su número 11. El 11 busca el espacio. Amaga, se levanta adentro. Se acerca a uno. Nos vamos con Tamazulapa el número 13. Abren con manotas tranquilamente manejando el esférico. Pivoteando por el centro. Cruzando la media cancha. No vendrá contra. Encarando. A ver con quién. Antes. ¿Qué nos indica el señor Justicia? Hay una falta y va a tenerlos en el cronómetro 27 segundos. Es el número 7. Tercera falta, número 7. Tercera del número 7 desde la línea del suspenso. Perfecta. ¡Malo! El primero es cerrado. Vamos a ver el segundo intento, a ver si se aprovecha. Segundo intento, perfila. Apunta. ¡Fuego! ¡Conecta! ¡Vaya partido! Tiempos completos, Totontepec. Tiempos completos, Totontepec. ¿Dónde está la porra de Totón? ¿Dónde está la porra de Tama? Se van a dejar. ¿Dónde está la porra de Totón? ¿Dónde está la porra de Tama? ¡Ay, aquí hay duelo de porras! ¡Ay, ya partida interesante! 34-32, faltando 27 segundos. Este partido está buenísimo. Estamos en el último cuarto. Este partido agoniza. Así que nos vamos a saque lateral. Al saque tenemos a Chirris. Cada quien de nueva cuenta agarra su chamerán. Aquí está el Mano Santa con su número 7. Le pone en la pantalla. Vengan con Mike. Mike con su número 11. No hay nada. Recupera quien bajo la tabla está Chirris. Abren. Antes está el Mike. Le bajan el mandado. Se levantó. No hay nada. Recupera quien. Balón que le pertenece al equipo de Tama. Es Chis para Manotas. Manotas con el esférico. ¡Vaya partido! Están a 2. ¿Y dónde está el aplauso público? Quedan 4 segundos. 4. Primer intento. Desde la línea del terror. ¡Adentro! Se van arriba por 3 segundos. Segundo intento. Perfil la punta. ¡Fuego! ¡Conecta! Hay otro más a favor de Tama. Esto se está acabando. Balón para Totón. Juegan con el Mike. Últimos 3 segundos. Esto se acabó. Un segundo nos dice el señor árbitro. Un segundo nada más. Un segundo. Al saque. ¿Dónde está el aplauso? Se lo lleva el equipo de Tamazulapa por una diferencia de 4 puntos. Ahí está la porra de Totón, siempre firme los aficionados. Así que los dejamos en la voz del amigo Gerardo. Señor. Bueno. Por ahí se nos está apagando ya el micrófono. Ya se nos cansó el micrófono, señoras y señores. Partidazo el que acabamos de presenciar. Partidazo. Señoras y señores, el plato fuerte está a punto de servirse. El platillo principal
está listo para ser servido. Sale. Ándale pues. Campeón. Equipo campeón. En el baby foot. Nada más y nada menos que el equipo de San Pedrito Ayacaxtepec. San Pedro Ayacaxtepec se corona campeón en el baby foot. Sí, señores, para todos hay posibilidades. Fuerte los aplausos para San Pedro Ayacaxtepec. Allá en el Polideportivo se acaba de coronar entonces. Jugadores, banca, cuerpo técnico, sean tan amables de llevarse su basura. A los jugadores, a los de la banca, al cuerpo técnico, les vamos a pedir que cuando termine su participación se puedan llevar su basura que dejaron, ya que vienen nuevos equipos y la banca está llena de basura. El equipo de San Pedrito Ayacaxtepec entonces se corona campeón en el baby foot, se lo dejando en el camino al equipo de Alotepec. El equipo de Alotepec se queda con el segundo lugar. Perfectísimo. A continuación, lo que usted estaba esperando. Lo que usted estaba esperando. Esperemos que la libre varonil no nos defraude. Esperemos que la libre varonil venga con grandes emociones como lo hizo la femenil, como lo hizo veteranos. Así que a los jugadores de Zacatepec y Tlahuitoltepec, ojalá que nos puedan regalar un partidazo. Señoras y señores, es el último partido de esta noche. Se forman jugadores, se forman si son tan amables, para que podamos presentar en estos momentos la copa que se va a disputar con este último partido. Bueno, por indicaciones de la autoridad municipal, al público presente se les invita de manera respetuosa para que depositemos todos la basura en el lugar correspondiente. Hay botes, hay cestos que la autoridad municipal ha puesto en los lugares específicos para que podamos depositar la basura ahí. Y mientras tanto, el equipo de Tlahuitoltepec en la categoría libre varonil y Zacatepec de igual forma, ya están los coordinadores ahí dando las indicaciones pertinentes para que ocupen ese espacio, ya que viene la copa para la categoría libre varonil. En esta cuarta versión lo va a traer la ciudadana, la señora Hildegarda Martel Rosas, esposa del presidente municipal. Así es, señoras y señores, en estos momentos vemos el arribo de la copa para la categoría libre. Fuertes y calurosos aplausos, público, que esta es fiesta. Debemos sentirnos honrados, orgullosos de formar parte de la Nación Mije, y qué mejor disfrutar de este gran escenario deportivo que hoy nos toca, que hoy tenemos la suerte de estar presentes en la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Ahí está la copa desfilando en manos de la ciudadana Hildegarda Martel Rosas, esposa del ciudadano Roberto Pérez Antúnez, quien hoy es presidente de Tamazulapan del Espíritu Santo en este año 2025. Así es, señoras y señores, ahí está la copa
para el equipo que hoy se adjudique la corona, que hoy salga con la victoria. Esta es la copa que se va a llevar el equipo ganador de este grandioso encuentro en esta 39ª edición de la Copa Regional Mije. Lo ubica en su lugar el ciudadano Florentino Martínez Mireles, quien es alcalde único constitucional del municipio del honorable Ayuntamiento Tamazulapan del Espíritu Santo. Fuertes los aplausos, público presente, y le vamos a pasar micrófono Hilarino Nolasco, presentarse en la Regiduría de Deportes, por favor. Vamos a pasar micrófono a los compañeros narradores para que nos den sus apreciaciones, los pormenores que hoy nos espera en este grandioso final, en esta gran final, entre el Pentágono de Santiago Zacatepec y el Pentágono de Santa María Tlahuitoltepec, que hoy son justos finalistas en esta 39ª edición del Campeonato Regional Mije. Chico que inicia Tlahuitoltepec. Señoras y señores, estuvimos al pendiente del desarrollo de los partidos en la categoría libre varonil con el amigo Chivo, el amigo Bombón y por qué no el amigo Fernando. El equipo de Zacatepec no lo tuvo nada fácil. Por ahí un par de sustos, un par de pequeños sustitos. El primero con el equipo de San Pancho, el equipo de Jayacaxtepec. Y antes de arribar a la gran final también el equipo de Tierra Blanca. También por ahí le hizo cosquillas al equipo de Zacatepec. Así que no lo tuvo fácil. No lo tuvo nada fácil llegar a la gran final. El equipo de Tlahui también tuvo por ahí que trabajar arduamente. El equipo de Santa Cruz, su agencia, el equipo de Santa Cruz, también dio la cara, vendió muy cara la derrota el equipo de Santa Cruz, yéndose a tiempo extra. Así que el equipo de Tlahui tampoco tuvo fácil su camino. Ambos equipos son justos finalistas y esperemos, como lo comentábamos hace un rato, esperemos que nos brinden gran espectáculo, esperemos que tengamos grandes emociones. El equipo de Zacatepec viene a refrendar el título, viene a refrendar la copa. Así que, señoras y señores, estamos llegando al final de este campeonato regional Mije, en su 39ª edición, en esta comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije 2025. Amigo Chivo, tus comentarios antes de iniciar con las acciones de este encuentro. Así es, pues nada más que agradecer a la autoridad que nos hizo la invitación. Este es el último partido ya de la noche, todos nos estamos despidiendo con la narración de este partido y les hago la invitación allá en San Pedro y San Pablo Ayutla para el mes de enero. A los amigos que estuvieron también en la narración conmigo, aquí el muñeco diabólico, el Liu, y Fernando también. Fernando ya está festejando la copa que se acaba de ganar Tamazulapan, ya está festejando allá en el bar Diablitos. Así es que nos vamos a ir a esta gran final y esperemos que no sea la última vez que estamos acá. Hasta que la garganta dé, vamos a estar acá todavía presentes en las próximas ediciones. Muñeco, tu punto de vista. Vaya partidos emocionantes que hemos tenido, ya lo dijeron los buenos amigos. A los dos equipos les ha costado llegar a la gran final. En el último partido de Zacatepec fue... Ok. Nos vamos a ir con la primera mitad. Pero para esto vamos a tener el saludo deportivo. Para que Tlahuitoltepec se forme abajo del Arío, por favor. Y Zacatepec del otro lado. ¿Dónde está la porra de Zacate? ¿Dónde
¿Dónde está la porra de Tlahui? Ahí está la porra. A ver, ya que estamos en tiempo muerto, nos vamos con la ola. Empezamos de ese lado. 1, 2, 3, arriba la mano, vamos avanzando, no escucho la bulla, arriba la mano, vamos dando la vuelta, eso, avanzando, ahí vamos, eso, hasta que lleguen los donadores, seguimos avanzando. ¿Dónde está el aplauso, público? Estos son eventos grandes. Esto ya es tsunami. Ahí sigue avanzando la ola. Eso. Aquí se ve que andamos de fiesta. Ahí está el grito de guerra. Nos vamos a saludo deportivo para que se coloquen los jugadores. Por favorcito, al maestro. De mi lado derecho, vistiendo la casaca en color blanco, con francas en color azul, short en color blanco y azul, es el equipo de Tlahui. ¿Dónde está el aplauso? De mi lado izquierdo, vistiendo la casaca en color rojo, con francas en color blanco y negro, short en color rojo, es el equipo de Zacate. ¿Dónde está el aplauso? Así que cuando digan los señores árbitros, nos vamos a ir al saludo deportivo. Adelante los jugadores. Ambos equipos son buenos. Esto pinta para estar sabroso. ¿Dónde está el aplauso? Esta es la gran final entre el equipo de Tlahui y el equipo de Zacate. Ya vemos a los guerreros pisando el terreno de juego. Así que saltan a la línea, saltan al terreno de juego del lado de Tlahui. Entra Che con su número 4, Oscarín el gallito de oro con su número 7, Leo con el número 13, Brando con el número 2, Johnny con su número 1. Del lado de Zacate, Hierro con su número 7, Luis con el 15, Manolo con el 24, Abraham con su número 13, Memo con su número 25. Arrancamos el partido. Balón en posición, bola de 2. Y eso que estamos empezando. De nueva cuenta nos vamos al salto inicial. Arrancamos. Balón en posición del equipo de Tlahui. Aquí está Brandon con su número 2, tranquilamente por el centro, encarando, se va del lado derecho. Juegan con Johnny con su número 1, retroceden con el gallito de oro, con su número 7 del lado derecho. Amaga, se levanta, no hay nada, recupera Leo. 10 para tirar. Aquí está el gallito de oro. ¡Fuego, fuego, fuego! Chivo, llámate a los bomberos que este se acaba de encender. Nos vamos con Memo. Es el número 25, Cafetaleros, tranquilamente del lado derecho, pivoteando, buscando a ver con Abraham. Antes le bajan el mandado. Nos indica el señor 9 a tiro. Aquí está el equipo de Zacatepec. Al saque el número 15. Juegan con Abraham para Memo. ¡Conecta! Ahí están los dos primeros para Zacatepec. 2-3, Tlahuitoltepec. Juega con el gallito de oro. Por el centro pivotea, encara su número 15. Juegan con Brandon. Con su número 2. 10 a tiro. 10 para tirar. Por el centro para Check. Media vuelta, se levanta. Hay dos más a favor de Tlahuitoltepec. Nos vamos con Zacatepec. Aquí está Memo, tranquilamente cruzando la media cancha, armando la contra. Se va del lado izquierdo para Luis. Huicho se levanta, no hay nada. Recupera Hierro bajo la tabla. Amaga, le bajan el mandado. Levante, juegan con Luis. Huicho con su número 15. Antes, aquí está Memo. Le bajan el escénico. Media vuelta se le va a buscar. A ver con quién. Consumido los segundos. Partido intenso. Así que nos vamos con Tlahui. Brandon con su número 2, manejando el esférico por el centro, encarando a Manolo. Tranquilamente, busca la pantalla, manda a llamar a la defensiva. Juegan en cortito para Chico. Abren para Johnny.
Johnny busca la máxima, no hay nada. En todo lo alto está Check, le bajan el mandado, balón que le pertenece. 10 Aquí está tiro. Gallito de Oro, Gallito de Oro con su número 7. Oscarín, a ver con quién juega con Brandon. Perdona el número 2. Nos vamos con Zacate. Es Memo con su número 25. Del lado derecho, amaga con Manolo. Choque de trenes, se levanta corto. Antes nos dice el señor Justicia. Es la falta del número 7. Primera falta número 7, primera de equipo. Primera falta número 7. Así que nos vamos a línea de castigo. Fuego. El primero es bueno. Se acercan a 2. Segundo intento. Perfil la punta. Se va a venir el disparo. Adentro. A ver los señores árbitros si nos dan tantito chance, por favor. Cuando vemos la llegada del ciudadano Germán Pérez Martínez, Ana Leticia Juárez Pérez, ellos radican en Los Ángeles, California. Son los donadores de reconocimientos. En piedra grabada nos indican de ese lado. ¿Dónde está el aplauso? Ellos son los encargados del reconocimiento. Ok. Báilale, báilale, báilale. ¿Dónde está el grito? Eso, ellos son los que están aportando para los reconocimientos en piedra grabada para los 3 primeros lugares en las diferentes categorías. Es el ciudadano Germán Pérez Martínez, Ana Leticia Juárez Pérez, radicados en la Unión Americana, Los Ángeles, California. Anis Tacos, fuerte los aplausos, público. Qué bonito, qué emoción. Hacia arriba esta bonita familia con los reconocimientos que se le van a otorgar a los triunfadores en los 3 primeros lugares. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Dónde está el grito? ¡Eso! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Qué bonito lo bailan! Andamos de fiesta en honor a Santa Rosa de Lima. ¡Qué bonito, qué bonito! Allá saludamos al buen amigo Germán Pérez Martínez y también para su señora esposa Ana Leticia Juárez Pérez, radicados allá en la Unión Americana, Los Ángeles, California. Anis Tacos, aquí está presente toda la familia, bailando y gozando, disfrutando a lo grande. Así es como hacen acto de presencia. Son 45 reconocimientos en piedra grabada. Nada más. Ok. Así es como hace la entrada. Es la banda local, la banda de Tamazulapa. Hasta la Unión Americana. Estamos en vivo y a todo color para que veas cómo están los familiares llevando todo el reconocimiento para los 3 primeros lugares, grabados para los 3 primeros lugares. Ahí están los bonitos recuerdos, los reconocimientos que aporta esta bonita familia. Y como debe de ser, bailando y gozando, disfrutando a lo grande. Esto es Tamazulapa, Campeonato Regional Vige, 39ª edición.
qué bonito, hasta la mascota se pone a bailar. Como chinga que no, aquí todos nos divertimos a lo grande. Báilale, báilale. ¿Dónde están los aplausos para los donadores? Vaya que esta familia hasta mascota trajo el día de hoy. Así que un saludo muy especial allá para Germán Pérez Martínez y su señora esposa Ana Leticia Juárez Pérez, hasta East Los Ángeles, California, Anistacos. Así que nos vamos a partido. Al saque tenemos a Oscarín. Es el Gallito de Oro. Juegan con Johnny con su número 1, tranquilamente manejando el esférico. Para Gallito de Oro, cruzando la media cancha, armando la contra. Jugando con el esférico. Se va del lado derecho, amaga a ver con quién. Antes casi se le tiró el esférico. Todavía balón para Johnny. No hay nada. Bajo la tabla, balón que le pertenece al equipo de Zacatepec. Es Memo con su número 25. 5-4 el marcador. Aquí está Memo. Choque de trenes, bonita la entrada. No hay nada. Bajo la tabla, balón que le pertenece. ¿Dónde quedó la bolita? Es balón en posición del equipo de... Es para Tlaui. Juegan con Johnny, tranquilamente manejando el esférico, cruzando la media cancha, armando la contra por el centro, en cara Manolo. Buscan la máxima. ¡Fuego, fuego! Profe Gerardo. Gracias, amigo Bomón. Grandes emociones que estamos viviendo en esta hermosa noche del día 31 de agosto, en esta gran final en la categoría de libre varonil. Con su número 25 para el número 15, se levanta de larga distancia, adentro. 3 puntos que acaba de conseguir el equipo de Zacatepec. 7-8, Tlahuitoltepec. Vamos a ver el equipo de Tlahuitoltepec. El equipo de Tlahuitoltepec, el jugador número 7, habilidoso, buen manejo, buen dominio de esféricos, sin embargo se equivoca en el pase y comete su infracción, comete una falta personal. Hay foul del 7, es antideportiva. Segunda falta, número 7. Segunda de equipo. Segunda falta personal del jugador número 7. Y el jugador número 25, Memo. Ahí aprovechando la oportunidad. Se concentra nuevamente, saca el tiro adentro. Y más posesión de bola. Más posesión de bola para Zacatepec. Saque lateral para el conjunto rojo y negro de Zacatepec. Número 15. Número 15 para quién? Para el número 25. Bueno. Primera falta, número 2, tercera de equipo. Ahí está el jugador número 25, que es Guillermo de Zacatepec. Saca el tiro adentro. Sumando puntos para Zacatepec, el jugador experimentado, el número 25, que es Guillermo. Se concentra. Jala oxígeno, saca el tiro adentro. Vamos a ver la respuesta de 11-8, Zacatepec. Tlahuitoltepec, 11-8, Zacatepec. Número 7. Tiene marcaje personal. Jugador muy habilidoso, muy inteligente. Ahí está el pase para el número 2. A ver si anima a tirar. No consigue nada. Recupera nuevamente el cuadro rojo. Vamos a ver la última indicación del señor árbitro. Dice que es para el conjunto blanco y azul de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec tiene el centro en este momento. Número 4 para el número 7. El número 7 de Tlahui tira de larga distancia. Recupera el número 24, que es Manolo de Santiago Zacatepec para Guillermo. Ambos jugadores juntamente con el número 13, que es Abraham, experimentados ya con años. La número 25 se levanta, no consigue nada. Vamos a ver qué hace Tlahuitoltepec. Un minuto. Y se queda con el esférico número 7. El número 7 para quién, abriéndose espacio, buscando la pantalla. Hay un bloqueo limpio que hace el jugador de Zacatepec, dice el árbitro. A ver, vamos a esperar las indicaciones del árbitro.
Foul el 13, hay 2 para el jugador número 4. Primera falta número 13, primer equipo. Le marcan una falta personal a Abraham de Zacatepec, el Tlahui Toltepec tirando y fallando en esta primera oportunidad. Nuevamente el jugador número 4 permanece, se concentra para cobrar el segundo tiro. Después del tiro. Levanta, tira adentro. Tlahui Toltepec se acerca, faltando escasos segundos para que culmine este primer cuarto. Ahí está Guillermo con su número 25. 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos. Vamos a ver qué hace Memo. Memo se levanta con elegancia. No consigue sumar puntos Tlahui Toltepec. A ver si le alcanza el tiempo. ¡Tira de adentro! Y el público se prende, señoras y señores, reconociéndolo con fuertes y calurosos aplausos. Esta gran jugada que acaba de realizar el jugador número 7, bajo de estatura pero grande de corazón, este jugador número 7 de Santa María, Tlahui Toltepec. Lo dejaron tirar, lo dejaron respirar y se despacha con un triple este jugador número 7. Es así como estamos viviendo grandes jugadas, las grandes emociones de este campeonato regional, Mije, y sobre todo, y lo más destacable, la convivencia entre la comunidad Ayuk. Así es, señoras y señores, ya en breves instantes vamos a reanudar este gran encuentro en el segundo periodo entre el Pentágono de Tlahui Toltepec y Zacatepec. En estos momentos Zacatepec abajo por un punto, ya que el jugador número 7 se acaba de aventar un triple y es balón para Zacatepec. Manolo con el número 24 juega para el 25, nuevamente para el 15, se quiere levantar. Hay una falta, señoras y señores. Primera falta número 1. Hay 2 para el jugador número 24. Pasamos micrófono al amigo Eliud. Adelante, amigo. 25-24 de Zacatepec. Manolo. Y esa tiró. Es balón para el equipo de Zacatepec. Este número 24, pieza clave para el equipo de Zacatepec para poder acceder a la final. Se acaba el tiempo de disparo. Hace unas cuantas horas este número 24 se aventó un taponazo contra el equipo de Tierra Blanca. Y gracias a ese tapón el equipo de Zacatepec está en la final. Así que este número 24 también cargándose el equipo de Zacatepec. El número 2 de Tlahui se frena antes, ya no cuenta. Antes eso ya no cuenta. El balón es para el número 15, dejando con el 25. Y mandamos saludos a todos los que nos siguen en la página Ecos de la Comunidad, a todos los que se reportan, a todos los que mandan saludos en la página de Facebook de Ecos de la Comunidad. Vamos a mandar un saludo para todos aquellos que nos ven en la comunidad de su hogar. Así que, señoras y señores, el marcador está un punto arriba para el equipo de Tlahui, 12-11. Estamos en el segundo periodo. Cuando tenemos tiempo todavía, le resta tiempo a este partido. Es balón para el equipo de Tlahui, dicen los árbitros. Es balón para el equipo de Tlahui. El número 13, perdón, el número 7, ahí el número 1. El número 24 cometiendo la falta, la finta nada más, el número 1. Primera falta número 24, primera equipo. 10 el número 12 con quién, con el 7, el 7 al 2, el 2 se anima de larga distancia, no señores, recupera el 4, el 1, lanzamiento y adentro. El equipo de Tlahui poniéndose arriba del marcador.
El equipo de Tlahui está con la ventaja de 3 puntos en estos momentos. El 25 Memo, el de Zacatepec con uniforme negro y rojo, rojo y negro. El 25, ahí bonita jugada que está elaborando. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. ¡Adentro! 13-14. 14-13. 14-13 en estos momentos el marcador. Así que, señoras y señores, aún tenemos partido, es el plato fuerte y adentro. Hay un tiempo que sancionan, hay un tiempo que los señores árbitros... Tiempos completos, Zacatepec. Que se escuche la porra de Tlahui. ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace que apoyan más a Tlahui que a Tama? ¿Dónde está la porra de Zacatepec? Está parejo, está parejo. Vámonos, amigo Chivo, con la narración. Así es, vámonos con este partidazo. Entonces el equipo de Zacatepec se ve abajo en el marcador. 13-16, 13-16 el marcador, favoreciendo al equipo de Tlahui Toltepec, un equipo joven que viene emergiendo de las fuerzas básicas de Tlahui Toltepec, enfrentándose a un equipo ya experimentado, el campeón actual. Así que vamos a ver quién se impone, si la juventud o la experiencia. Vámonos entonces al ataque. Aquí el número 24, Manolo, con la pelota ahí, rápidamente ahí para el 25, Memo se levanta por todos los aires del 4, les cuelga el peto con fuerza, se pelea con Memo antes, dice el árbitro, que es balón para el equipo de Tlahui Toltepec. Así que rápidamente viene a mover el equipo de Segunda falta, número 24, segunda de equipo. 13-16 el marcador, favoreciendo al equipo de Tlahui Toltepec. Vamos a ver, quieren destronar al Rey. Vamos a ver si pues lo puede lograr el equipo de Tlahui Toltepec. Vamos a ver con la pelota este número 2. El número 2. Y este tiro. Ahí está. 13-18. Tlahui Toltepec. El equipo de Tlahui. Rápidamente viene al ataque por la respuesta el equipo de Zacatepec. Memo, número 25. Vamos a ver Memo con el número 4 ahí, rápidamente para el número 24, otra vez allá, ahí, se quiere meter el número 24, se levanta, también en cesta. Responde con el mismo momento el equipo de Zacatepec. Rápidamente esto se pone 15-18. Balón, vamos a ver a la ofensiva el equipo blanco y azul. El equipo de Tlahui con el número 4, con la pelota ya. Media vuelta, vamos a ver este número 2. El número 2. Y este tiro. Nada, el balón, el rebote. Es defensivo para el equipo de Zacatepec. Primera falta, número 4, segunda de equipo. El balón le pertenece al equipo de Zacatepec, a la ofensiva rápidamente el equipo rojo y negro, el número 4, vamos a ver el número 4 con la pelota pivoteando, ¿para quién allá? Rápidamente para... Y este tiro. Pivoteando. El número 25, ahí viene rápido la ofensiva del número 7. Robo de pelota, rápidamente responde el equipo de Tlahui Toltepec. Ahí viene el número 4 con la pelota, vamos a ver. Ahí viene rápidamente el número 4. Ahí viene Zacatepec, el 25. Memo. También 2 puntos. Un minuto. El equipo de Zacatepec. Otra vez a la ofensiva el equipo blanco. Vamos a ver. Tlahui Toltepec. Vamos a ver si puede destronar al campeón. El número 7. Allá para el número 4. El número 4 lo deja solito. Lástima. Memo con la pelota, rebote defensivo. Mantiene la posesión antes. Foul, dice el árbitro. Foul del número 4. 40 segundos. Primera falta, número 13, tercera de equipo, 30 segundos. El marcador 17-20, vamos a ver. Viene con la pelota Memo, número 25. Allá para Abraham, el número 13. Abraham allá para el número 4. El número 4. Todo le choca la defensa. Antes dice el árbitro, violación. Comete violación y hay un tiempo. Tiempos completos, Tlahui Toltepec. 17 tiempo fuera. 17-20 el marcador, 17-20, favoreciendo al equipo de Tlahui. Vamos a ver, el campeón vive todavía. Zacatepec todavía está vivo y se quiere llevar la copa otro año más
a Zacatepec. Vamos a ver, hay mucho tiempo todavía, nos queda todo el segundo tiempo. 17-20, así que esta es la última copa. Vamos a ver si se va para Tlahui o se va para Zacatepec. Esta es la última finalísima, la final de finales en esta edición de la 39ª edición de la Copa. Regresemos con 5 segundos. Viene rápidamente a mover el equipo de... Balón para quién, para Tlahui, dice el árbitro. Viene a frenar. 5 segundos. Faltando 5 segundos nada más. Vamos a ver rápidamente. Viene a ver Tlahui Talvec. 5 segundos. Todavía alcanza para hacer un tiro. 3, 2, 1, 0. Cuando es tiempo. Así que el marcador queda 17-20 en este primer tiempo. Así el marcador. Estamos en la última gran final. Adelante, muñeco, tus comentarios. Un partido buenísimo. 17-20. Se lo está llevando hasta el momento el equipo de Tlahui Taltepec. A ver, ¿dónde está el grito para Zacate? ¿Dónde está el grito para Tlahui? ¿Se van a dejar? ¿Dónde está el grito para Zacate? ¿Dónde está el grito para Tlahui? Puro gritón trajo Tlahui el día de hoy. Nos vamos a partido. Es el Gallito de Oro con su número 7 por el centro pivoteando. Le pone la pantalla, busca el espacio. Juegan con Brandon. Brandon para quién. Bailotea, busca. ¡Y este tiro! Marca, antes sale avante. Todavía aquí está el Gallito de Oro. No hay nada. Bajo la tabla está Memo con su número 25. Abren con Manolo con su número 24, tranquilamente manejando el esférico. Juegan con Manolo, es el número 25, por el centro encarando a Checo. Todavía del lado derecho. Y este tiro. Se levanta, no hay nada. Nos dice el señor Justicia. Es el número 4. Segunda falta, número 4, primera de equipo. En la línea del suspenso, primer intento, adentro. El primero es bueno, se acercan a dos. Vamos a ver el segundo intento. A ver si lo aprovecha, segundo intento. Perfila, punta, fuego, conecta. 19-20, Tlahui Taltepec. Aquí está Leo con su número 13. Juegan con Brandon del lado derecho. ¡Adentro! 19-22, Tlahui Taltepec. Vamos con Zacatepec. Aquí está Huicho. Juegan con Abraham. Abren para Jonathan con su número 4. Tranquilamente del lado derecho. Juegan con Huicho. ¡Fuego, fuego! Esto se vuelve a parar. Aquí está el Gallito de Oro con su número 7 del lado derecho, pivoteando con el esférico. Se va del lado izquierdo. Abren con Leo con su número 13, 10 para tirar. Es Leo. Juegan con Check. Check con su número 4. Hay que tirar. No hay nada. Recupera Abraham con su número 13. Juegan con el número 25 tranquilamente. Manejando el esférico. Memo con su número 25. 3/4 de cancha. Se van del lado derecho para Abraham con su número 13. Amaga. Choque de trenes. Se levanta. No hay nada. Recupera Manolo. Juegan con Memo con su número 25. Busca por el centro. Lástima. Recupera Gallito de Oro. Se viene el número 7. El 7. El 7. ¡Adentro! 22. ¡Que alguien pare ese número 7! ¡Ay, a corredor que se carga el equipo de Tlahui! Aquí está Memo. ¡Choque de trenes! Le comete la falta. ¡Vaya partido, vaya encuentro! Segunda falta, número 2, segunda de equipo. ¿Y dónde está el aplauso para Santa Rosa de Lima? ¡Venga el aplauso!
Así es, amigos, así me voy despidiendo de este grandioso torneo Campeonato Regional Mije, 39ª edición. Fue un honor estar al lado de estos grandes ganadores. Últimos minutos, vemos adentro. Así que nos estamos viendo en próximos eventos. Vemos al Gallito de Oro, el número 7 con el esférico. Es Ashkarin buscando la máxima. ¡Báilale, báilale! Violación, dice el señor árbitro. Es balón para el equipo de Zacatepec. Vemos a Jonathan con su número 4. Al saque, faltando 4 minutos y 25 segundos de juego. Es el número 4, juegan con Lucio, buscan al número 24 Manolo con el esférico, por el centro, choque de trenes, abren con Jonathan, buscan a Huicho, ¡fuego, fuego! ¡Vaya partido emocionante! Así que gracias amigos, nos estamos viendo la próxima, los dejamos en buenas manos. Para que se despidan. Gracias, amigo Bolón. Vamos a terminar con esta crónica de este grandioso encuentro, señoras y señores. Vaya partido que estamos viviendo en esta hermosa, linda noche, el día 31 de agosto. La Huitoltepec enfrentando nada más y nada menos que al equipo multicampeón de la Copa Benito Juárez. La Huitoltepec tiene el esférico. Ahí está el número 13. Lástima, no puede sumar. Recupera Memo. Memo, el jugador de experiencia, juntamente con Abraham y Manolo, encabezando, liderando este pentágono de Santiago Zacatepec. Número 25, juega para Manolo. Manolo indicando las jugadas. Ahí está el jugador número 25, sumando 2 puntos. Y lo grita con coraje, señoras y señores. Ya que Tlahuitoltepec está jugándole de tú a tú al equipo de Santiago Zacatepec. Vamos a ver, todavía estamos en el tercer periodo. 29 para Zacatepec, 24 para Tlahuitoltepec. Es el marcador en estos instantes, señoras y señores. Ambas escuadras están en conferencia, están en diálogo, están con sus respectivos entrenadores, recibiendo las indicaciones para poder seguir sumando, para poder salir victoriosos, para poder adjudicarse la copa en la categoría libre varonil. Así es, pues, público presente, de antemano les agradecemos también, ya que sin ustedes no estaríamos igual viviendo estas grandes y vibrantes emociones en esta bonita noche. Y hoy estamos siendo testigos de cómo se están desarrollando las grandes jugadas de estas dos escuadras, de estos dos pentágonos, representando dignamente y orgullosamente a su comunidad de origen. El número 25 acaba de conseguir 2 puntos y está en la línea de tiros para poder cobrar el tiro de castigo. Ahí está el tiro adicional adentro, sumando un punto más el jugador número 25 de Zacatepec. La Huitoltepec avanzando por parte del jugador número 7. Jugador con buen manejo, con buen dominio. Ahí está el pase adentro. Un pase filtrado. No se dio cuenta la defensa de Zacatepec cómo es que la Huitoltepec pudo encestar ahí debajo del arío que ellos defienden. Manolo con el número 24. Con su número 24 en el dorsal. Se levanta y adentro. Sumando 2 puntos también para Santiago Zacatepec. 1 minuto de juego. 1 minuto cronometrado y avanzando. Tlahui tira, no consigue nada, recupera Zacatepec. Zacatepec, Manolo para el número 4. El número 4 para el 24. Al 25 que es Memo. Zacatepec tiene el esférico en esos instantes, señoras y señores. Saca el tiro y lástima, no puede sumar, pero recupera Abraham. El árbitro dice que es balón. Foul el jugador número 13, sujetando la mano del jugador de Tlahuitoltepec, es balón para el cuadro blanco y azul. Tlahuitoltepec tiene el esférico en estos instantes, faltando segundos para que culmine este tercer periodo. Tlahuitoltepec con el número 2, al número 7 se anima de larga distancia, no consigue nada, recupera Zacatepec. Zacatepec por parte del jugador número 25, avanzando, faltando segundos para que culmine
este tercer periodo. Ahí está Zacatepec con el número 24 avanzando peligrosamente. Una bonita entrada. Antes hay una infracción, hay una falta del jugador número 2. Hay dos posibles en la línea de tiro. Acumula este encuentro no es apto para cardíacos, señoras y señores. El equipo de Tlahuitoltepec ahí enfrentando con gallardía, con coraje, con punto honor al Pentágono poderoso de Santiago Zacatepec, con jugadores de gran experiencia, con años ya jugando el básquetbol, pero Tlahuitoltepec está de pie, está defendiendo con orgullo los colores de su comunidad. Ya en estos momentos decimos que es tiempo, señoras y señores, fuertes los aplausos, y así terminamos este tercer periodo. Y vamos a pasar micrófono al amigo Eliud. Vientos huracanados. El equipo de Zacatepec tiene 8 puntos de ventaja para iniciar el último cuarto. Que se escuche la porra de Zacatepec. Lo bueno es que el equipo de Zacatepec trae muchísima gente. Ahí viene su autoridad. Viene bien equipado Zacatepec. ¿Dónde está la porra de Tlahui? Aún despierta la porra de Tlahui. Señoras y señores, hora de reanudar las acciones. Vámonos por los últimos 8 minutotes. El equipo de Tlahui bien desquitada la camiseta. Trapeador, un trapeador para limpiar donde está la zona mojada de la cancha. El número 4 que ayer perdiera su camiseta. ¿Quién tiene el esférico? El 15, el 24, el 15. 24, ¿con quién? Con el 25, Memo. El trapeador, ahí los tercera falta, policías. Número 4, primera de equipo. Hay un trapeador debajo de ustedes, dicen los organizadores. Ese trapeador está jugando a las escondidas. El fotógrafo también haciendo labor social. Si no, el próximo año no se le va a dar permiso. Vientos, ahí fuertes los aplausos para los que nos están apoyando también. El día de hoy mermó la lluvia. Ayer sí nos cayó agua bendita, pero con ganas. El número 7. Se le acaba la gasolina a la motocicleta del número 7. Ahí está la marcación del señor árbitro. Es una falta antideportiva. Falta antideportiva del número 25 del equipo de Zacatepec. Falta antideportiva y el equipo de Zacatepec solicitando un tiempo. Tiempo fuera, Zacatepec. $34-26, 7 minutotes. El número 4. El número 4 va a pasar a la línea de castigo. Este número 4, vamos a ver si castiga. Hay un tiempo para conferencia. Hay un tiempo que solicitó el equipo de Zacatepec. Así que, señores y señores, fuertes los aplausos para estos dos equipos. Estamos en el último cuarto. Estamos a punto de terminar la gran fiesta del básquetbol. Señoras y señores, un último campeón nos falta en esta noche. Solamente un equipo puede levantar la copa. Esta copa que representa el Mije bajo, el Mije medio y el Mije alto, señoras y señores. Así que solo hay
Solo hay una posibilidad de ser campeón. El número 4 en la línea de los tiros libres. Este número 4 apunta pistolero, suelta metralla, sí señores. Acercándose al marcador. El número 4 con su segundo lanzamiento, no hay nada. Balón para el equipo de Tlahui. ¿Quién recibe el esférico? Lo recibe el 5, lo recibe el 7. ¿Quién se mueve? El 7, sí señores. Este chaparrito habilidoso de gran velocidad. Ahí está el lanzamiento de 3 y adentro. 34-30, Zacatepec. 34-30, el marcador correcto. Y el equipo de Tlahui comienza a meter presión. Vamos a ver si Zacatepec se repone. El número 4 no tiene. El número 4. Y ahora hay que marcar al número 7. Este número 1 se anima. No hay nada. El 13. El 5 tampoco. El balón lo tiene. Antes es bola de 2. Y es balón para el equipo de Tlahui. La alternancia indica que es para Tlahui. El número 4 se abre el espacio. Ahí el número 1 intentando recuperar ese esférico. Señoras y señores, nos estamos yendo. Esto, señoras y señores, aún no se termina. Así que el número 4 de Zacatepec, dejando con el número 25. El 24, ahí penetrando la pintura, sin embargo, se topa con una muralla blanca. Y va a pasar a la línea de castigo. Tercera señoras y señores. 7, segunda de equipo. Por su doble atención, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Dejamos la narración en la voz del amigo Chivo. Gracias, amigo Libre Totontepec, por estar aquí también. 3 días estuvimos acá dando talacha y hoy nos premian estar en la gran final. Ahí el número 24 consigue un punto más para el equipo de Zacatepec, 35-30. El marcador favoreciéndole, vamos a ver, el campeón vivo, Ahí está, un punto más. 36-30 el campeón se quiere llevar la copa otra vez, otro año más a su casa. Vamos a ver si Tlahui dice otra cosa. El número 2, este equipo que tiene futuro, el equipo de Tlahui Toltepec, un equipo joven que ha venido subiendo como la espuma y ya está en su primera final en este año 2025. Vamos a ver si puede hacer segunda de equipo. Vamos a ver si puede hacer la hombrada de quitarle el trono al equipo de Zacatepec. El número 1, media vuelta, se levanta, le roba la pelota. Memo con la pelota tranquilamente para Manolo. Nada, para que no puede rematar. El balón se escapa. Abandona el rectángulo, es balón para el equipo sigue siendo posesión para el equipo de Zacatepec. Pide tiempo fuera del equipo de Zacatepec y rápido ahí está el tiempo fuera, el marcador 36-30. Así es como nos estamos despidiendo también de esta copa. No nos quisiéramos ir, pero ya mañana hay que ir a clases. Todos esos maestros que estén de vacaciones, los niños, ya mañana van a estar de clases los niños ya 1 de septiembre, así que por lo pronto hay que disfrutar esta gran final entre el equipo de Zacatepec y el equipo de Tlahui Toltepec. El marcador 36-30, todavía la moneda está en el aire, faltando 1:50. Tiempo corrido porque hay 6 puntos de diferencia, así que el cronómetro no se puede parar. Sale, vámonos, entonces 1:40 y contando. Sale, es tiempo fuera pedido por el equipo Zacatepec, así que cargado al equipo rojo. Rápidamente, 36-30, 1 minuto y medio. Vamos a ver si le alcanza el tiempo al equipo blanco. El equipo juvenil, le vamos a ver contra los colmilludos.
el equipo, el 25 Memo. Se los comió allá abajo del tablero y consigue 2 puntos. Vamos a ver, Tlateloltepec, el ímpetu de la juventud de Tlahui. Vamos a ver si le alcanza el número 7. El 7, nada. El balón para que el remate le escuela a Memo ahí. Vamos a ver, 25 Memo le comete favor sacando el colmillo largo y retorcido del equipo de Zacatepec. Así el año pasado le ganaron al equipo de Satmo. También el equipo de Satmo por primera vez llegaba a la final y dieron cuenta de ello. Ahora llega a la final el equipo de Tlahui y vamos a ver, todavía no se termina esto. Faltan 36 segundos, balón para quien abandona el rectángulo. Balón para el equipo de Zacatepec. Presiona al equipo de Tlahui tratando de robar la pelota. Foul ahí que marca el árbitro. Rápidamente el balón ahí para Zacatepec, para el número 4. El número 4 con la pelota. Cuidado, casi le roba la pelota. Antes dice el árbitro que hay un foul del equipo de Tlahui. Se está imponiendo el colmillo largo y retorcido del equipo de Zacatepec. Vamos a ver, ahí viene una tarjeta para este número 4. Le cae foul. Le comete foul de otra. 2 segundos nada más y la copa ya está, aparece en las vitrinas de Zacatepec por segundo año consecutivo. El equipo de Zacatepec se está alzando con esta copa, faltando 2 segundos nada más. Así es que váyanle buscando su lugar allá en las vitrinas, allá en Zacatepec, porque otro año más va a estar allá en Santiago, Zacatepec, mije. 2 segundos después. Faltando 2 segundos nada más. La garganta ya no da. Ya no quiere dar, pero vamos a ver el último aliento. El último aliento, luego 15. No cayó. Cuando es tiempo. ¡Viva el campeón! Así que Zacatepec se lleva la copa otra vez por segundo año consecutivo. Y nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Amigo, tus últimas palabras. Ya se despidió, sale, ya se despidieron, dice, el que mucho se despide, poco se quiere ir, gracias, y nos quedamos en la entrega de copas, y hasta la próxima. Sale la foto del recuerdo, dice, todos los que quieran tomarse la foto con el campeón, ahí está. Todos los coordinadores, los narradores, dice, allá se van a tomar la foto del recuerdo. No se vayan a ir porque el Fernando ya se va a echar sus chelas. Al doctor. Todos los equipos campeones, su autoridad, por favor, todos los campeones, el de Zacatepec, el último. Su regidor de educación o el que esté de autoridad de Zacatepec, por favor de presentarse en la regiduría de educación. Todos los equipos campeones allá en la regiduría de educación, por favor, repórtense ahí, porque ya se van a llevar a resguardar esa copa. Sale, nos vamos entonces, los dejamos con los comisionados para la premiación. Bueno, ya vamos a continuar con la premiación y clausura. Agradezco a todos los compañeros, coordinadores, comisionados de alimentación, donadores de premio,
cuerpos de árbitros. ¿Sigue siendo de 12? ¿Eh? ¿Sigue siendo de 12? Sí, sí. Profe. Sí se puede. ¿Ah? Ah, ya. Sale. Ahora sí, listos los árbitros, reportando jugadores, por favorcito, y vamos a iniciar.